shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood with shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher, till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher, till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. Gotta move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. 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 And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos por aquí a Ikel. Ikel, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Vale, pues cuando quieras puedes empezar a compartir tanto la cámara como tu pantalla. ¿Ya me ves? Ya te va a enviar. ¿Quieres comparte tu pantalla, Sí, por fin? a con la eso voy. presentación? Ya estoy. ¿Quieres ponerla en modo presentación, tío? Ujú. Mira que te iba a decir yo las preguntas. Me saldrán. Es que no veo chat aquí. Te salen en el chat de YouTube, Vale, pues déjame abrir ¿vale? YouTube también. Entonces, bueno, todo tuyo, ¿vale? Vale.
Dame un segundo para abrir el YouTube aquí de este lado y mutearlo para que no me vuelva loco. Perfecto. De todas maneras, si lo que quieres, o sea, yo creo que las preguntas las podemos contestar al final, ¿sabes? Intenté en explicarlo todo y luego vamos contestando preguntitas. Vale, perfecto. Dame un segundo para poner esto y empiezo ya cuando quiera, ¿ya? Cuando quieras, ¿vale? Vale, perfecto. Te coloco ahora en grande, ¿vale? Ujú. Para que se vea bien, bien grande la PPT y me quito. Vale. Os dejo con Nickel. Pues hola, buenos días. Yo vengo aquí a hablarles, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en la Netcoreconf, en esta edición virtual otra vez. Esperemos que ya sea una de las últimas para que ya podamos asistir presencialmente. Por otra cosa, bueno, primero que todo también darle gracias a estar aquí tan temprano. Para mí es un poco más temprano porque estoy en Canarias. Y por dedicarle un poco de tiempo para conocer un poco las cosas que les vengo a mostrar hoy con respecto a lo que es la cosas de la Power Platform, cosas de lo que como la Power Platform se empieza a comunicar un poco con lo que es con los servicios de Azure, en este caso específicamente con Azure API Management. Y bueno, como siempre, lo primero que todo es que agradecer a los sponsors, porque bueno, sin ellos no podemos estar dando todos estos eventos, todas estas charlas, ni preparar todas las cosas que tienen preparando ahora los chicos de aquí de la NetCoreconf. Mi nombre es Heikel Mendoza. Soy MVP en Business Applications. Bueno, trabajo en Intelequia. Trabajo en el departamento de aplicaciones de negocio. Estamos trabajando siempre con temas de la Power Platform, desarrollos web y una serie bastantes cosas. He participado en bastantes eventos de la comunidad y bueno, y últimamente también he escrito un libro que es sobre Power Apps, que es de lo que más me gusta. También soy coordinador de Tenerife Dev y de y Power Platform Canarias, que son unos grupos de usuarios en donde solemos hablar de tecnologías de Azure, de Power Platform o de cualquier cosa de lo que querramos hablar y de compartir con la gente, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que es Power Apps y una cosa que se llama Dataverse for Teams. Todo esto va a ir relacionado en la explicación que les voy a dar a continuación sobre por qué está esto aquí, cómo funciona, cómo se integra todos estos servicios y todas estas funcionalidades para poder proveer a las organizaciones para que puedan crear soluciones y aplicaciones para las necesidades que tienen estas mismas organizaciones. Y también cómo se integra todo esto con API Management, cómo lo podemos hacer para que podamos poder poner en uso ese servicio. También vamos a comentar de por qué esto es tan importante, aunque a veces suene tan trivial el conectar un servicio o una aplicación o lo que fuera a un servicio de API o ya sea API Management o cualquier otro servicio, ya veremos también por qué es muy importante todo esto. Primero, y para los que no conozcan mucho de esto, les voy a comentar sobre qué es la Power Platform. Power Platform es la plataforma, valga su nombre que le indica, de desarrollos de low code para poder, es un conjunto de componentes más bien de low code para poder desarrollar soluciones. Entre ellos, para analizar datos, que es como el que ustedes conocen, que uno de esos componentes seguramente lo conocerán, que es Power BI. Tenemos también el desarrollo de aplicaciones, que es con Power Apps, que es la herramienta con la que vamos a trabajar mucho hoy. La automatización de procesos, que es lo que se puede hacer a través de Power Automate, con todos los flujos que puedes lanzar desde allí, con todos los tipos de flujos que puedes lanzar desde allí, para automatizar procesos como cada vez que me llega un correo o que quiero que se genere un backup cada cierto tiempo, o automatizar inclusive tareas robóticas dentro del ordenador. Y por último también, el último componente es el de Virtual Agents, que es el que nos permite crear agentes virtuales. Por ejemplo, en una organización yo poder tener con una tecnología low code, desarrollar mi propio chatbot de una manera muy sencilla, muy visual, en donde nosotros pudiésemos tener de una forma muy rápida y muy sencilla un bot instalado en la web de nuestra organización. De todos estos componentes hoy nos vamos a centrar en Power Apps. ¿Por qué? Porque es el componente que está enfocado en el desarrollo de aplicaciones para poder
cumplir cualquier necesidad del negocio, para poder darle mejoras a cualquier proceso de la organización. Y en este caso, y por qué sale el logotipo de Teams aquí, es porque vamos a hacer un poco de hablar y mostrarles un poco de lo que es el Dataverse for Teams, que es la versión de Power Apps que está especializada para trabajar con Teams. ¿Por qué es especializada? Porque es una versión de Power Apps nueva que se integra directamente desde Teams, inclusive lo vamos a ver ahora, que es con lo que nosotros empezamos a trabajar con, con lo que es el desarrollo de las aplicaciones dentro del mismo Teams. Como cuando estamos chateando, igual estamos desarrollando una aplicación para nuestra organización, para un equipo de trabajo, para que pueda realizar ciertas acciones. Este desarrollo de estas aplicaciones nos permite que nosotros podamos desarrollar o crear una aplicación que, que se cree directamente en el equipo en el que nosotros estemos trabajando. Nosotros podemos tener el equipo de marketing, el equipo de dirección, el equipo de recursos humanos, y nosotros a cada uno de esos equipos le podemos dar la capacidad de que tengan aplicaciones y que esas aplicaciones sean gestionadas por ese mismo equipo. No es como antes, que tú podías crearte una Power App normal, de la de toda la vida, una Canvas, y poder integrarla en Teams o una Model Driven y poderla integrar en Teams, en alguna pestaña y todo esto. Va un poco más allá. Lo que hace es que convierte cada equipo de tu organización en un entorno de Power Platform. Tiene ya más capacidades, tiene una base de datos de Dataverse, que es como se llama ahora, el Common Data Service, en que nos permite tener una base de datos, es verdad que limitada, tiene menos recursos que una Dataverse completa, pero tenemos hasta 1 millón de registros para poder cargar, o 2 gigas de capacidad, y esto nos permite crear aplicaciones dentro del propio Teams con la seguridad del Teams. Igual, quién es el dueño del equipo, quiénes son los miembros, y que todas esas personas puedan interactuar con una aplicación que esté desarrollada dentro de estos mismos Teams, ¿no? Ahora, de todas maneras, lo vamos a ver en la demo. ¿En qué viene a integrarse API Management? API Management, bueno, para el que no lo conozca un poco, es un poco, a grosso modo, una herramienta o un servicio de Azure que nos permite administrar APIs. Lo que nos permite es, dependiendo inclusive de las capacidades que queramos tener en nuestra API, nos permite añadirle seguridad, controlar lo que serían los métodos de todas estas APIs, las capacidades, el cómputo, el escalado de este servicio. Tú imagínate que tienes una API que la quieres escalar, o quieres una API que la quieres asegurar, o controlar un poco los métodos con los que se trabaja con esta plataforma, o con esta API que tienes provista en tu organización, o simplemente quieres tener un sitio e integrar todas las APIs que utilizas en tu organización o en tu compañía, para que las puedas utilizar a través de un único sitio y poder asegurar ese único sitio. Imagínate que tienes una API de un desarrollo de terceros, tienes una API hecha localmente, todo eso lo pudieses integrar en un mismo sitio, ponerle inclusive un custom domain, todo lo que sea, para que en toda tu organización todo el mundo vaya por el mismo sitio, no tenga que estar interactuando con una serie de servicios por separado, ¿no? Y ¿qué nos provee, qué es las cosas nuevas? Esto es bastante nuevo, esto tendrá un par de meses, lo que es la parte de la integración de API Management con Power Platform, es que nos permite crear un conector de Power Platform para que se pueda interactuar lo que sería la Power Platform con esos servicios de API Management. ¿Cuál es la diferencia y por qué esto es tan importante? Estos conectores de Power Platform están hechos para que tú puedas interactuar con cualquier servicio, con una API, con un servicio, inclusive un servidor local que tengas en tu organización, te permita interactuar con ellos. Esos conectores están exclusivamente hechos para eso. ¿Qué pasa? Tenemos una serie de conectores que vienen, que es lo que llaman ellos conectores estándar, que es, por ejemplo, yo me quiero conectar a un SharePoint, me quiero conectar al Exchange, o me quiero conectar al OneDrive, a cualquier cosa de esta. Todos estos servicios normalmente vienen incluidos y son conectores estándares, porque vienen cedidos por lo que es tu propia cuenta de Microsoft 365, Microsoft 365, la estándar o la base, cualquiera de estas cuentas que tengas en tu organización, te provee esos servicios de Power Platform para que tú puedas interactuar. Puedes hacer una aplicación o un Power Automate, por ejemplo, un flujo de Power Automate que te permita, qué sé yo, leer tus correos y que lance notificaciones dependiendo de lo que ocurra. Toda esa serie de conectores que he comentado ahora son estándares.
no requieren de licencia, simplemente con la licencia que ya viene de Microsoft 365, ya puedes interactuar con ellos y ya puedes utilizarlo. ¿Qué pasa? Hay una serie de conectores que son los conectores premium. Estos conectores premium requieren ya de una licencia específica de Power Apps para poder interactuar con ellos. No solamente el desarrollador de la solución o del desarrollador de la aplicación, sino también los usuarios que van a interactuar con ellos. El sistema de licenciamiento es bastante complicado, pero para que tenga un poco una idea así por encima, viene a funcionar por capacidad. Tú que te creas tu entorno y le añades capacidad a ese entorno. Yo digo, mira, aquí en esta aplicación o esta solución la van a utilizar 10 personas, 15 personas concurrentemente, de los 300 personas que hay en mi organización, pues yo compro una capacidad de 15 licencias para ese entorno para que la gente pueda entrar, salir, interactuar y trabajar con eso. Un poco de... la persona entra al entorno para interactuar con esa aplicación y el entorno pregunta, ¿tiene esta persona tiene licencia? No, pues entonces cogemos una del pool y se la asignamos para que pueda trabajar. Entonces, esto, bueno, está bien, pero hay veces que puede llegar a ser un poco complicado dependiendo del desarrollo que vayas a hacer o los costes que tú tengas definidos para, por ejemplo, para un proyecto con el que vayas a trabajar con un cliente. ¿Por qué es muy importante esta integración de API Management con Power Platform y exclusivamente con Dataverse for Teams? Y es que para dar un poco empuje a esta nueva versión de Power Apps y de la integración que tiene con Teams, aunque tenga las limitantes que comenté anteriormente de capacidad de la base de datos, nos permite tener conectores de API Management de forma gratuita. O sea, entonces vendrían cedidos por la licencia de Teams. Entonces, vamos, básicamente cualquiera de las cuentas de Microsoft 365 incluye el acceso o el derecho de utilizar Teams. Entonces, es bastante importante esto porque esto nos permite desarrollar una aplicación dentro de Teams que puede utilizar acceso a cualquier API. Imagínate que una API que se conecta a un SQL Server, una API que se conecta a un servicio de tercero, de forma gratuita, sin tener que recurrir a un conector premium o en este caso un conector custom, que son los que tú puedes crear para interactuar con cosas que no vienen definidas en la Power Platform, porque la Power Platform lo que hace es que te provee ya de un montón de conectores y también los propios proveedores. Por ejemplo, hay un conector de Dropbox, hay un conector de Trello, hay un conector de Gmail, que son hechos por cada uno de los proveedores. Entonces, esos conectores ya están en la Power Platform, pero si tú necesitas hacer uno propio tuyo, puedes hacer un custom connector que dice, mira, estos son los métodos que va a tener mi conector, estas son las cosas con las que vas a interactuar. Eso es los que comento que son, en este caso, premium. Pero API Management se salta esa particularidad porque permite que cuando tú vayas a hacer una aplicación en Dataverse for Teams, vas a utilizar los servicios de API Management de forma gratuita. Entonces, es muy importante, es muy fácil llegar ahora y decir, mira, yo voy a hacerme un desarrollo, una solución, y no tener que estar pensando en el licenciamiento de los usuarios que van a acceder a mi aplicación. Porque con estas capacidades ya tengo mucho que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En la demo, los que me conocen o los que me han visto mucho en las charlas saben que yo las demos no las suelo hacer la típica demo hecha, sino que vamos haciendo una especie de workshop. Yo les voy a explicar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer todo lo que vamos a hacer a medida de todos los servicios. Vamos a ir paso a paso creando nuestro conector, nuestro API Management, y vamos a ir integrando todas las soluciones que vamos a necesitar para desarrollar esta pequeña demo, ¿vale? Entonces vamos a salir de las slides y vamos a empezar a traer pantallas para acá y abrir una que me olvidé abrir. Vale, perfecto. ¿Qué servicio vamos a utilizar hoy? Entonces, un servicio que no sé si ustedes lo conocen o lo han visto alguna vez, este servicio es bastante bueno, se llama Mocaru. Es una API que te permite hacer, como su nombre lo indica, mocks de data, o sea, datos de ejemplo. Yo necesito crearme una API, crear datos ficticios para llenar una base de datos, para llenar un dataverso o lo que fuera que yo necesite utilizar los datos, y te permite tú ir creando aquí y decir, mira, yo quiero aquí que este campo sea la marca de un coche y lo llamo aquí car brand, y aquí le pongo el gender, no lo necesito, y aquí quiero el email, y yo voy integrando o sea, voy definiendo más bien el esquema de los datos que yo necesito, y después yo le digo, mira, yo necesito que me devuelvas de estos 1000 en formato JSON, pero tiene un montón de formatos, CSV, inclusive un SQL, Excel, lo que fuera. Mira, yo necesito crearme los inserts en la tabla data test, por ejemplo, e inclúyeme el create y hazme un preview de cómo va a quedar todo. Entonces, ¿qué hace? Me dice, mira, te voy a crear estos 1000 ejemplos y el SQL va a ser así. Entonces,
esto ayuda un montón, sobre todo cuando vas a hacer pruebas y dices, mira, necesito llenar esa base de datos a ver cómo se comporta mi aplicación. Entonces, está muy guapo este servicio, gratuito, a partir de ciertas capacidades sí empiezan a cobrar, pero por ejemplo, para crear un esquema rápido, está bastante bien. ¿Qué otra cosa también te permite? Tú puedes irte creando datasets, irte creando esquemas ya definidos, donde tú dices, mira, voy a crearme un esquema, por ejemplo, este que se llama aquí People, que yo he creado antes, y tiene estos datos, tiene un número de identificación, el nombre y una dirección, por ejemplo, una cosa cualquiera, ¿no? Entonces, esto les viene bien para lo que les había comentado, pero también incluye una cosa bastante buena, que es una API de prueba. Yo puedo llegar y definir aquí una API dentro de mi servicio y decirle, mira, vas a buscar getPeople, o sea, en este caso se llama getPeople.json, y esto ¿qué hace? Utiliza el esquema que yo he definido, que se llama people, que fue el que les mostré anteriormente, y le digo aquí, mira, inclusive tiene un script que es buenísimo. Yo le puedo decir, mira, de este esquema me vas a generar 20 personas y me lo vas a responder automáticamente con esta petición. Tú cuando defines esto, él te crea este, mm, ¿cómo se llama esto? Esta URL directamente con una key que después destruiré para que tú puedas obtener datos. En este caso, como ven, está devolviendo 20 datos y cada vez que la llamo, los nombres cambian porque es justamente para eso, para que sean datos de prueba. Entonces, esto nos viene perfecto para probar nuestro servicio. Ahora nos vamos a Azure, a lo que sería un API Management. API Management, aquí yo he creado este API Management dentro de Azure. Además de lo que comenté para qué funciona el servicio, un poco a grosso modo, tiene varios tiers, varias formas de trabajar. Tú, por ejemplo, puedes contratar un API Management. Dependiendo, por ejemplo, en este caso está por consumo. Hay varios niveles. Tenemos por consumo que nos permite, si no me equivoco, 1 millón de peticiones gratuitas al mes. Y después, por ese mismo consumo, te van a ir cobrando en tu suscripción de Azure. También están otra serie por ejemplo, el de Developer, que te permite, ahora no tengo en memoria cuántas peticiones por mes, pero bueno, tiene su coste. También te permite tener un Developer Portal, que por ejemplo aquí no tengo ninguno, si lo doy aquí no abre. Ese Developer Portal es un portal que te permite, por ejemplo, documentar tu API para que si varias personas están trabajando con esa API, varias organizaciones o lo que fuera, puedan tener una especie de documentación de esa API para cómo interactuar con ella, qué parámetros se necesitan, qué respuestas van a recibir, todo eso. Vamos, tiene bastante capacidades. Otras cosas que, por ejemplo, también puedes configurar es caché, redes virtuales. Tiene bastantes servicios, bastantes capacidades, perdón, este servicio de API Management. Entonces, yo aquí en este caso, un poco para acelerar un poco el tema, ya he creado este servicio y lo que vendría ahora yo a utilizar ahora es definir la API. Entonces, ¿qué API voy a utilizar dentro de mi servicio de API Management? Entonces, aquí vendría en este caso, me vendría aquí donde dice API y vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Aquí, bueno, cuando yo le digo que quiero crear una API, me pregunta qué tipo de API voy a utilizar por si acaso. Ya yo la tengo provista inclusive en el mismo Azure. Puedo tener, por ejemplo, una Logic App ya hecha y simplemente la selecciono aquí, le indico cuál es la que tengo creada y me trae ya todos los datos que necesita. Una App Service que esté respondiendo a una API, una function o una serie de descripciones de API que ya vienen, por ejemplo, definidas. Una Open API, si tengo un WSDL o lo que fuera, que ya dependiendo del tipo que yo le ponga, la puedo ir definiendo. En este caso vamos a ponerle una en blanco para utilizar nuestro servicio de Mocaru y le vamos a poner aquí el nombre, quiero que sea Netcoreconf. Ese va a ser su nombre interno va a ser este y me pregunta ahora cuál es el servicio. En este caso vamos a ponerle el servicio un poco desnudo, como quien dice, sin ningunos parámetros ni ninguna ruta definida. Aquí simplemente le pongo esto y aquí ya me dice cuál va a ser la URL base de mi API Management. En este caso es el nombre de mi blog, en este caso Power Nimbus, y, y el sufijo de API Management, ¿no? Yo puedo ponerle un custom domain aquí y que se llame contoso.com barra lo que fuera, ¿vale? O sin barra. Aquí creamos la API. Y lo primero que me va a decir es que, bueno, aquí tengo cómo configuro mi API, cuál es el frontend, cómo va a ser el procesamiento cuando vayan pasando los datos, el backend, qué cosas va a hacer y
cuando devuelva, lo mismo, o sea, un poco el circuito de cómo va a trabajar mi API, que eso también es otra de las partes de lo que viene bastante bien con API Management, porque nosotros podemos jugar e interactuar con esas cosas. En políticas podemos añadir ciertas integraciones que nos permitan que nuestra API sea mucho mejor de lo que ya es. Entonces venimos ahora, en este caso, a los settings de mi API y vamos a empezar a interactuar con ella. Aquí nos dice la configuración que ya tenemos definida para ella. Hay una cosa que sí es verdad que tenemos que hacer aquí para nuestra API, es que desactivemos la petición de suscripción. ¿Por qué? Esto de Subscription Required, para que funcione con Dataverse for Teams, no podemos pasarle ese parámetro para que podamos tener lo que se llama un poco más de integración o de capacidades de modificar la petición que nosotros vamos a hacer. Los conectores permiten algunos parámetros, pero por ejemplo este parámetro, si estuviésemos utilizando un Postman o un servicio conectados a esta API Management, si pudiésemos pasarle el parámetro de suscripción para que él sepa en qué suscripción va a trabajar. En este caso lo vamos a desactivar porque con Dataverse for Teams no funciona. Esto es una cosa sí importante, que hay que desactivar esta petición, porque Dataverse for Teams con el conector solamente nos puede pasar ciertos parámetros, pero la suscripción no. Entonces desactivamos esto y aquí en el diseño de nuestra API nosotros vamos a empezar a trabajar con qué cosas va a proveer o con qué cosas va a trabajar. Entonces le decimos, mira, yo quiero añadir una operación. ¿Cuál es la operación? Obtener datos de gente. Entonces vamos a añadirle aquí, people, y en la URL aprovechamos la que ya teníamos, que es la que vimos antes, que es people.json. ¿Vale? Aquí ya sabes que va a interactuar con la API desnuda o el inicio, el prefijo de la API de Mocaru, y le vamos a poner /people.json porque ese es nuestro endpoint al que vamos a atacar. Entonces, aquí tenemos que seguir configurando ciertas cosas. Plantilla no vamos a tener ninguna y los parámetros que vamos a pasarle. ¿Qué nos requiere el Mocaru? Que le pasemos la API key. Entonces, la definimos aquí. Le decimos, mira, vamos a pasarte un parámetro que se llama key. Tu descripción, ¿vale? Que le podemos poner API, vamos a poner bien API key, un poco para darle un poco de información al parámetro. Y los valores, en este caso, nos dice si nosotros queremos que tenga alguno por defecto, o podemos añadir, en este caso, para facilidad, vamos a añadir el de mi clave para tenerlo aquí directamente. Entonces, ya tenemos un parámetro aquí para que se pueda interactuar con esta API a través de esa clave. Vamos a suponer que nosotros trabajamos con otro, o queremos proveer este servicio, pero que cada quien utilice su API. Al crear nosotros este parámetro, ya le damos la capacidad a la API y al conector que se va a crear de que pida ese parámetro, que pida esa clave y que no utilice siempre la nuestra, porque también lo pudiésemos poner aquí y que todos utilicen la misma key. Pero si nosotros queremos decir que, bueno, este conector cuando se lo instale que cada quien ponga su key, pues entonces lo definimos aquí como parámetro, aquí le damos este valor por defecto. En los headers no vamos a hacer prácticamente nada y en el request tampoco hay nada que se configure en una petición que sea de tipo get. En la respuesta sí tenemos que darle un poco más de información. ¿Qué información vamos a darle? Aquí en este caso vamos a decir, vamos a añadir una respuesta que sea de tipo application JSON. Uy, no me hizo caso. No, perdón. Aquí, ¿qué tipo de respuesta voy a devolver? En este caso, un 200 cuando me reciba esta petición. Y esta petición aquí, si le voy a decir qué tipo de dato es. Y vamos a ver si ahora sí me hace caso. Aquí, ahora sí. Application JSON. Mira, vas a devolver un JSON. Y aquí le tengo que decir cómo va a ser esa petición. O cuál va a ser la definición de esa respuesta. Entonces, para tenerlo de forma fácil, venimos aquí al Mocaru, cogemos estos datos de ejemplo, bueno, vamos a quitarle aquí que me muestre en RAW y copiamos esto. Ya les voy a mostrar por qué. Venimos aquí y en la definición le decimos, bueno, vamos a crear una nueva definición. ¿De qué es esta definición? De people. Aquí estamos indicándole cómo va a ser, o aquí vamos a definir cuál va a ser el esquema de estas peticiones. Entonces le pasamos un JSON de prueba aquí y al ponerle lo que copiamos de la petición, o sea, una respuesta de ejemplo, él me genera el payload, la definición de cómo va a ser esa respuesta. Aquí define simplemente esto es un string y eso es lo que voy a devolver.
Una vez que creamos esta definición, ya la podemos seleccionar aquí. Entonces, él ya sabe aquí cómo van a ser las respuestas que va a dar mi API cuando lo vamos a utilizar como conector de la Power Platform. Entonces, vale, perfecto. Lo guardamos. Y una vez que ya lo guardamos, ya ven como ya el circuito ya empieza a tener forma. Ya aquí dice, bueno, el get people JSON va a venir por aquí, va a hacer la petición a Mocaru y la vuelta va a ser un 200 con una definición de tipo people. Entonces, nosotros podemos cambiar interacciones aquí, pero bueno, para que un poco sepamos cómo funciona, este es el circuito de la API que he definido en mi API Management. Me podemos hacer pruebas aquí, si todo ha funcionado bien y no tenemos el típico, si le he dado los premios a los demogods, al definir yo aquí, por eso que yo puse la aquí para que fuera mucho más sencillo para seleccionarla aquí, ya ven como yo al proveer el parámetro ya la petición ya va cogiendo forma. La petición ya tiene la barra people.json y esto se va a traducir en la petición que yo voy a mandar a Mocaru. En este caso, si yo le doy send, él, si funciona todo bien, que en este caso ha sido así, me devuelve un 200 con datos de prueba. ¿Vale? En este caso, Hewitt Gabat. Si yo lo vuelvo a dar send, me debería devolver otra persona, que son datos aleatorios. Entonces, ya sabemos que nuestra API está funcionando. Entonces, ya la tenemos definida, ya tenemos todo probado, ya sabemos que las peticiones van a ser correctas. Entonces, lo siguiente que haríamos nosotros ahora es extraer esta API que tenemos aquí definida de nuestro API Management. Esta operación la vamos a sacar para que la podamos utilizar en la Power Platform. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Venimos al listado de APIs y le damos aquí a los 3 puntos y ahí va a haber un botón que se llama Export, que es lo que nos permite coger esto y sacarlo para que se pueda consumir en otro sitio. Las cosas nuevas que han salido aquí, entonces tenemos los servicios de cómo lo podemos exportar y el nuevo que nos está apareciendo ahora es Power Apps and Power Automate. Esto con lo que quiere decir en Power Apps y en Power Automate, lo que nos viene a decir es que voy a extraer esta API y te lo voy a crear como un conector custom dentro de un Dataverse for Teams. En este caso, cuando yo pincho aquí, lo que me va a preguntar es en qué organización yo voy a sacar esta API, en dónde lo voy a instalar. Entonces, cuando ven organizaciones, aquí ven todas las organizaciones que pueden estar definidas dentro de, organizaciones no, entornos. Aquí van a ver todos los entornos que están disponibles en vuestra organización. En este caso, por ejemplo, tengo la por defecto de mi empresa, pero una de las cosas que es importante que conozcan es que ahora voy a pasar momentáneamente a Teams para que lo vean. Estoy haciendo un poco de Inception aquí con el Teams. Cada uno de los equipos que tenemos nosotros definidos en nuestra organización, cuando tú le instalas o cuando tú le das la capacidad de que tenga un Dataverse for Teams, cuando tenga una Power App, lo convierte en un entorno de Power Platform. Y es por esto que, por ejemplo, este que ven con mis iniciales y que dice Power Apps, cuando yo vengo para acá, lo voy a conseguir como un entorno de Power Platform, porque ya ese equipo de Teams ya tiene capacidades de crear aplicaciones de Dataverse for Teams, que en este caso es la versión de Power Apps para trabajar con Teams. Entonces le digo, vale, perfecto. Quiero que lo instales en ese entorno, este conector que vamos a crear ahora, y el nombre le vas a mantener Netcoreconf. Cuando yo voy a hacer esta exportación, lo que hace es busca ese entorno, compacta, exporta el JSON de la definición de toda mi API y de todas las cosas que se necesitan y lo convierte en un conector customizado. Esa conexión de conector customizado lo que hace es que me lo inyecta dentro de ese entorno. Aquí, como ven, ya ha funcionado correctamente y ya yo debería tener la capacidad aquí para poder trabajar con él. ¿Qué pasa? Yo no tengo manera de verlo, a menos que empiece a diseñar una aplicación, empieza a hacer, cualquier cosa. Hay un truco que les voy a enseñar ahora de cómo conocer más capacidades o más cosas de mi entorno de Power Platform que se ha creado para mi equipo de Teams. Si ustedes entran al Power Platform Admin Center, que es admin.powerplatform.microsoft.com, ustedes van a ver un listado de los entornos que tienen en la organización. Van a ver los entornos normales de Dataverse y van a ver los equipos de Teams. Como ven, el tipo que van a ver se llama Type Microsoft Teams. No les muestro el listado porque, bueno, tenemos los listados de la organización.
Y entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el entorno, nos dice, es este NMC Power Apps, que es el mismo Teams que hemos visto aquí, que es el que tenemos en este caso, y podemos ver que, por ejemplo, qué recursos hay en ese entorno, qué Power Apps están definidas, qué flows de Power Automate se han creado aquí, podemos gestionar configuraciones, backups y demás cosas, ¿no? Y aquí inclusive nos manda un botón para ver el team al que está asociado este entorno. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un Environment ID. Este Environment ID me va a servir para hacer un pequeño un pequeño truquillo para poder ver más capacidades de este entorno, porque las capacidades para trabajar con esto, de la única forma, para trabajar en este team, la única forma que tengo es trabajando con Power Apps desde aquí. ¿Cómo veo estas Power Apps desde aquí? Simplemente le doy aquí a estos 3 puntos, busco Power Apps y la selecciono. Al seleccionarlo me aparece aquí y ya la puedo pinear con el típico pin para que me aparezca siempre. En el momento que yo pincho aquí Power Apps, van a ver que me aparece esto, que es Teams más Power Apps, que esto en realidad se llama Dataverse for Teams internamente. Entonces, cuando yo le digo aquí, por ejemplo, en este caso, Build, por ejemplo, me va a mostrar todos los equipos que hay en mi organización que tienen ya la capacidad definida para tener un Teams. Si yo quisiera crear uno nuevo, le doy aquí, crear, selecciono el equipo con el que yo quiero trabajar, por ejemplo, este que se llama Business o este que se llama Hotelequia. Si yo lo selecciono, me va a decir, este entorno no tiene capacidades de Dataverse for Teams y me está diciendo inclusive, tú eres la primera persona que va a crear una aplicación aquí. Entonces yo le daría a crear y él lo que hace es que le da las capacidades, crea el entorno en Power Platform y los conecta todos para que yo pueda crear aplicaciones y flujos de Power Automate y bueno, más servicios también dentro de ese equipo, porque inclusive podemos crear un chatbot también allí. Ahora vamos a ver las capacidades que tenemos. Entonces, ya yo lo he hecho en este equipo, porque eso suele tardar un par de minutos, 2, 3, 5 minutos, para poder convertir y darle esas capacidades para el entorno, para el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite con todo esto? Si nosotros venimos aquí, ya vamos a ver un listado de aplicaciones que se han definido dentro de este equipo. Si le damos aquí a CO, vemos todas las cosas que hay dentro de ese equipo. Aquí ven NMC Power Apps y ven, aquí están todas las cosas que hay dentro. Yo puedo crear aplicaciones, puedo crear chatbots dentro de este entorno o de este equipo de Teams, puedo crear flujos de Power Automate, inclusive, aquí lo que les comentaba aquí, tablas. Que estas tablas que vemos aquí son las que yo les comentaba que se pueden definir como Dataverse for Teams, en donde nosotros podemos ir creando diseños de tablas que van a utilizar nuestra aplicación. Son las tablas que se utiliza en Dataverse, son las mismas, pero están más limitadas. No tienen todos los tipos de datos complejos, ni tienen todas las capacidades de espacio. Pero bueno, tenemos integración con Power BI, pues podemos crear una serie de tablitas aquí. Simplemente le damos a este botón y él lo que hace es que nos genera un fichero de conexión de Power BI para que simplemente nosotros podamos interactuar de forma súper sencilla. Simplemente la seleccionamos, abre Power BI con la conexión ya hecha. Simplemente seleccionamos las tablas con las que queremos diseñar nuestros informes y ya está. Y aquí en otras opciones nos permite añadir referencias de conectores y variables de entorno. Pero bueno, estas son cosas que se suelen definir y están inclusive cambiando porque algunas de esas cosas todavía no tienen todas las capacidades. Pero bueno, aquí están, por ejemplo, todos los servicios que yo tengo en mi aplicación. Entonces, ¿qué pasa? El conector ese que acabo de instalar yo no lo puedo ver. No sé dónde está, no sé si se instaló bien, no sé si está instalado aquí. Entonces, un truquillo que es el que les quería mostrar es que cuando yo copio este entorno, vamos a copiar este ID, si yo me vengo aquí a la URL de Power Apps, que es make.powerapps.com, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Se conecta a Power Apps y me pone por defecto el entorno, el último con el que haya estado trabajando. Aquí le pincho aquí y me salen todo el resto de entornos que hay en mi organización. Pero no me aparecen los de Teams. Entonces, no hay forma de ver qué hay dentro, más allá de lo que me muestra el Dataverse for Teams. Entonces, el truco que les está mostrando yo es cambiar esta URL. Cambiamos aquí el kit, damos Enter, y ya vamos a ver todas las capacidades que hay de Dataverse for Teams, inclusive ya lo ven aquí, que el entorno ahora sí aparece. Esto es porque también es muy nuevo, entonces me imagino que poco a poco irán dando más capacidades porque muchas de las cosas
que hay para Power Apps normalmente están capadas en los entornos de Dataverse for Teams. Entonces, me imagino que lo que están haciendo un poco es haciendo la transición poco a poco. Entonces, aquí si le damos a lista de aplicaciones, vemos las aplicaciones que ya tenemos instaladas en ese team, vemos los datos, podríamos ver las tablas que hay en esa Dataverse for Teams, los flujos y todas las cosas que tenemos ahí definidas. Hasta aquí muy bien. Pero también nos da la capacidad de, por ejemplo, si nos vamos aquí a Custom Connectors, ya vamos a ver qué conectores se han instalado en este equipo de Teams. Entonces, aquí sí veríamos los conectores que yo he definido. Este es el típico con el que estaba probando que esto funcionaría bien y este es el que acabamos de crear. Cuando vemos aquí, podemos ver que podemos crear una conexión a este Custom Connector, que lo que hacemos es un wrapper encima de este Custom Connector para que mis aplicaciones lo utilicen. Podemos descargarlo, podemos editarlo, editar su configuración aquí de lo que viene definido del API Management. En este caso no tenemos que hacer nada. Aquí simplemente por si le queremos cambiar el color, hay que añadirle otra capa de seguridad además de la que tiene API Management. En la definición vamos a ver nuestras peticiones que tenemos definidas, el que va a pedir un key en la query, bueno, ciertas de las mismas cosas que hemos visto en API Management, básicamente, ¿no? Mostrado de otra forma. Inclusive podemos hacer pruebas aquí. Y tenemos inclusive hasta un editor de Swagger. Entonces, está bastante bien esta parte de integración. Entonces, aquí podemos, si nosotros queremos hacer una modificación a este nivel, lo podremos hacer. No lo recomiendo, yo lo suyo es que lo hagamos en la API Management y lo traslademos aquí, a menos que aquí querramos hacer algo más. Pero bueno, ya que vemos nuestro conector aquí definido, podemos venir aquí, que ya vemos que está configurado, inclusive si lo tuviésemos que borrar, lo pudiésemos borrar de aquí o actualizar el mismo conector. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este conector dentro de nuestras aplicaciones? Podemos venir aquí y en este caso voy a buscar esta aplicación que se llama Netcoreconf y la voy a abrir. Esta aplicación lo único que he hecho es una visualización de datos que nos va a permitir mostrar los datos que tenemos o que nos van a venir más bien de nuestra API. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mostrar aquí el listado de personas utilizando este conector. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, van a ver que no hay mucha información, no hay mucha complejidad, más bien. Tenemos una galería que es lo que se utiliza en Power Apps para listar datos. Tenemos aquí una serie de controles, que es, por ejemplo, un rectángulo que se pone encima, un título y un subtítulo, que son los datos que tenemos aquí que se van a mostrar, que es creo que es el nombre y el teléfono, si no me equivoco. A ver, no, y el DNI. Y el robocito de la Netcoreconf. Vale, entonces, ¿cómo hacemos que nuestra aplicación obtenga esos datos? Aquí en este botón tenemos una serie de propiedades, los colores, cómo va a funcionar, la fuente, vamos, las típicas cosas que pudiéramos encontrar en un desarrollo de aplicaciones visuales. Y en avanzado tenemos lo que son las llamadas de las funciones que van a ejecutarse cuando presionemos el botón. Entonces, en este caso, para mostrarles un poco qué es lo que está haciendo, me está diciendo clear collect, que collect es una forma de mantener variables en memoria, una especie de array complejo, donde nosotros podemos empezar a meter datos y después interactuar con ellos localmente en nuestra aplicación. Entonces, voy a crear una colección que se llama People Data, que es la que va a mantener los datos de la persona, y en este caso, aquí van a ver el ejemplo con el que yo estuve trabajando para prepararles la demo. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione con mi conector que hemos creado justamente ahora en vivo? Le decimos aquí, vamos a añadir datos. Nos vamos a la pestaña datos y le decimos, mira, quiero añadir un origen de datos. Me salen los típicos de mi entorno, las tablas que yo tenga definidas en mi Dataverse for Teams o algunos de los conectores que ya ofrecen. Estos son los conectores que yo les comentaba. Tenemos el de Microsoft Teams, el de Office 365, Planner. Si les digo aquí que me muestra más conectores, van a empezar a ver otros conectores aquí que hay inclusive de terceros. Y aquí viene la parte importante que les comentaba antes. Esto es lo que les decía que era premium. Estos conectores, para poder utilizarlos, se requerirían, los que tienen el diamante, se requeriría que tuviésemos nuestra aplicación licenciada. Por ejemplo, si vamos a conectarnos con Amazon Redshift, si vamos a conectarnos con, bueno, en este caso Sanano, a Weber, vamos, hay un montón de servicios, pero si nos quisiéramos conectar con alguno de ellos que tienen este diamante, vamos a requerir licenciamiento. Pero si buscamos aquí Netcore, nos aparece el conector que acabamos de hacer a API Management y como ven no hay ningún diamante. Es un conector estándar. Ahora les voy a mostrar otra forma para ver cómo podemos conocer que esto funciona.
Aquí hacemos el conector, aquí simplemente validamos la conexión. Esto lo que está haciendo es lo que les comentaba antes, está haciendo un wrapper de mi conector para que lo pueda utilizar en mi aplicación. Simplemente es una llamada o una conexión que yo defino para mi aplicación, ¿no? Entonces, aquí vemos el conector ya hecho de Netcoreconf y venimos aquí y vamos a cambiarlo para que no utilice el que yo utilice de ejemplo. Vamos a utilizar y él me hace inclusive el autocomplete. Dice, bueno, vamos a llamar a Netcoreconf con el método people, ¿no? Porque es uno de los que viene ya definido. Ya me lo pone y aquí me pide como parámetro. Como ven, el autocompleto es bastante bueno. Me dice, mira, yo necesito que me pases la aquí. En este caso voy a pasar la misma aquí con la que hemos estado trabajando. Pero si es lo que les comentaba, si yo quisiera que mi aplicación pudiese ser más libre de que cada quien ponga su propia key, ya lo podemos definir aquí. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Si yo le digo aquí esto, simplemente me va a hacer crear eso en la colección. Y este listado lo que hace es obtener los datos de People Data, que fue la colección que acabo de crear. Le damos aquí a Preview y vamos a cruzar los dedos. Si le damos aquí a Get Data, esas hormiguitas que ustedes están viendo arriba, lo que están haciendo es la petición a Mocaru y le está diciendo, dame datos. Si ven aquí, ya tengo las 20 personas, los 20 datos de los que pedí. Si lo volvemos a dar a Get Data, nos debería dar personas distintas. Como ven, es bastante rápido e interactivo. ¿Qué otras cosas buenas que también les quería mostrar yo ahora? Y permítame que esté ahora cogiendo el móvil, es que las aplicaciones que nosotros hacemos por Teams están disponibles directamente en el Teams de vuestra organización. Son aplicaciones que ya vienen por defecto, responsivas, que vienen por defecto hechas para que funcionen en cualquier entorno, da igual si los utilizamos en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones o en dispositivos móviles de Teams. Aquí, por ejemplo, en el Teams que tengo en el móvil, si yo entro aquí a General, veo igual el Teams como lo podemos ver siempre, y si le damos aquí a More, nos van a aparecer inclusive las aplicaciones que han sido instaladas en el equipo que yo estoy navegando. Si yo le doy aquí a Netcoreconf, debería salirme exactamente la misma aplicación que yo tengo aquí atrás para que yo pueda obtener los datos. Si yo le doy aquí a Get Data, me va a utilizar el mismo conector que hemos definido y funciona de la misma manera. En este caso, yo estoy moviendo aquí ahora el móvil y funciona de la misma manera. Como ven, he hecho una aplicación tanto para el escritorio como para el móvil de una forma bastante sencilla y de una forma bastante, como quien dice, interactiva. O sea, me permite crear un solo trabajo de una sola vez. Entonces, es bastante importante por esto, porque si ya tenemos la aplicación, ya tenemos la API conectada, simplemente tenemos que dibujar nuestra aplicación, buscar las capacidades que se necesiten para mi aplicación e interactuar con ella. Definir un poco la responsabilidad de mis controles para que también actúen en concordancia con lo que es la aplicación en sí y que nos permita diseñar aplicaciones de una forma muy fácil y muy sencilla para lo que sería la generación de aplicaciones integradas en Teams. Una vez que ya tengo mi aplicación definida, simplemente le digo aquí, la guardo, en este caso, para que se guarde dentro del entorno, y hasta que yo no la publico aquí, que simplemente le públicala en Teams, no funciona. ¿Por qué funcionará, por ejemplo, la que estaba en el móvil sin que yo haya publicado esta? Es porque, claro, yo estaba utilizando el conector, el antiguo, el que vieron antes de Mocaru. Pero vamos, que funciona de la misma manera. Aquí simplemente cuando le digo que quiero publicar, me va a preguntar en qué canal de mi equipo quiero publicarla, en este caso en el general. Le doy salvar y guardar y cerrar, perdón. Y ya lo ha publicado. Simplemente me vengo para acá atrás, me puedo venir al equipo, saltarme directamente hasta aquí y ya puedo ver aquí mi aplicación de Netcoreconf publicada para que las personas que necesiten interactuar con ella. Y esto es otra cosa. Aquí cuando yo estoy utilizando un conector nuevo, siempre me va a pedir que lo autorice, como los permisos de las aplicaciones. En esta aplicación vamos a utilizar un servicio de Netcoreconf, ¿lo permite? Sí. Si en este caso, si tuviese autenticación, si yo le traspasara la autenticación de, por ejemplo, mi F365 o de mi Microsoft 365, mi cuenta de organización, la necesito traspasar, aquí se verían los permisos que yo tengo y con la integración que ya hemos visto. Y funciona, como ven, bastante bien. Y poco más. Ahora ya volvemos a las slides. Y
Muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero que hayan visto que lo bueno que tienen las capacidades de desarrollar aplicaciones con Dataverse for Teams y utilizar los conectores de cualquier API que ustedes estén trabajando. Y también quería comentarles que lo como comentaron los chicos esta mañana, recientemente este es el libro que he publicado sobre Power Apps. No es el típico libro de referencia que ustedes conocen de lectura, de simplemente cómo funcionan los controles, sino son, como su nombre lo indica, es un recetario. Son casos de ejemplo de cada tipo, de cada cosa que yo trabajo con Power Apps. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Con casos de ejemplo, definidos, detallados y todo tal cual como lo hemos visto, por ejemplo, hoy. También les puedo dar un código de descuento, 25% de descuento para si lo quieren comprar. Aprovechen. También se van a rifar un par de libros de estos hoy durante el evento. Y nada más. Si cualquier cosa que necesiten, pueden contactar conmigo a través del Twitter, @ikel, o mi blog que es Power Nimbus. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos los sponsors por permitir que se puedan hacer todos estos eventos y que se puedan mantener un poco dentro de la normalidad nueva que tenemos. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Buen día. Perfecto. Feikel, ¿Todo bien? Dime. todo bien, todo bien. Ah, qué bueno. Oye, que súper interesante, ¿eh? La verdad es que a mí me ha encantado. No sé si alguien más tiene alguna duda en el chat. Sí, aprovechen que estoy ahí para responder cualquier cosa. Uy, espérate que yo tenía que desactivar la cámara. Ya, listo. Ya estoy Vale, y respondiendo, además, bueno, tío, comentando un poco más. lo que también habíamos comentado antes, tienes por ahí el libro que has escrito. No sé si quieres aprovechar para comentar algo. Bueno, sí, un poco lo que comenté ya al final de la slide. La verdad que lo bueno que tiene el libro es que no es la típica cosa que ustedes pueden ver por ejemplo, si se meten en Microsoft Docs o en learn.microsoft.com, es un recetario. O sea, está dividido en bastantes secciones de las cosas que rodean a Power Apps. No es simplemente hablamos de Power Apps, se habla de Power Automate, se habla de Power BI, se habla de todos los servicios que componen, inclusive de servicios de terceros. Por ejemplo, el ejemplo de Mocaru, bueno, obviamente no sale porque salió hace muy, muy poco, antes ya yo había terminado de escrito el libro, pero sale como interactuar con muchas cosas, y salen esos típicos casos de ejemplo que tú a veces dices, ¿cómo puedo yo solventar el tener imágenes SVG dentro de Power Apps sin tener que subir la imagen o poder diseñarla sobre la marcha dentro de Power Apps, y cómo poder conectarme con los servicios de integraciones que tiene el Admin Center?
vamos, todos son casos de ejemplo. Si lo ven en la web de Pact o inclusive en Amazon también, pueden ver el listado de cosas de las que se trata, de los casos de ejemplo. Todos son casos de ejemplo. Todo es, mira, cómo hacemos para trabajar con Power Automate e integrarnos con AI Builder, con la parte de inteligencia artificial de la Power Platform. ¿Cómo podemos interactuar con eso? Y dame un ejemplo. Y todos son ejemplos de todas las cosas que rodean a Power Apps. Entonces, en ese caso, por eso estaba bastante bien y fue una de las razones por las que más me gustó hacer el libro, no hacer el típico libro de referencia, como quien dice, ¿no? Sí, porque además es toda una experiencia, ¿eh? Sí. Una experiencia, llámalo experiencia, un trabajo, ¿no? Pero sí, es verdad, fue un año bastante complicadillo, fue un año bastante, bueno, aproveché el confinamiento, porque justamente empecé a hacerlo cuando empezó el tema del COVID y con todo eso, bueno, también te ayuda un poco a trabajar y bueno, siempre lo comento también de que también gracias a mi familia, a mi mujer y a mi hija, porque, bueno, el apoyo que me han dado para todo ese tiempo que te dicen, mira, venga, métete ahí a escribir y ya nosotros nos ocupamos. Y la verdad que fue una experiencia bastante buena, pero enriquecedora, como quien dice, ¿no? Una experiencia como ninguna. Pues me alegro muchísimo, me alegro un montón de que hayas podido estar en esta edición de la Netcoreconf, ¿vale? Y bueno, chat, si tenéis alguna cosilla que queréis aprovechar para preguntarle a Aikel. Sí, estoy aquí. Manuel Antonio Leva Jumilla, puedes compartir el código del 25%. Sí, no te preocupes, Manuel. Compartimos y hacemos llegar al primer ganador del libro de Aikel. Estaros atentos a Twitter, ¿vale? Bueno, Aikel, mil gracias, ¿vale? Y volvemos ahora en 5 minutitos con la sesión de Basis. Vale, perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Aikel. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Shockwaves with you.
we're flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. Hello, Sanchit, can you hear me? Hello, Devasis. Hi, Sanchit. So I am audible, right? My name is Manuel. Hi, Manuel. So I am audible, right? Yes. One moment. Okay, let's start. So I will ask you to start the camera and prepare the screen sharing, please. Yeah, just a minute. And now I will start my screen sharing. Okay. What about your camera? It's not active. Actually, I think there is some problem in my camera. Alright. One moment, please. It's okay. No. Yes. Okay, perfect. Fine. Okay, you're sharing the screen. Okay. Okay, perfect. I give you control. You can start the session whenever you want. Okay. Okay. Starting. Thank you. Thank you. Okay, I'll start. Okay, welcome everybody. So let's start. Welcome everyone to the .NET Core Conference 2021. Today in this session, I will demonstrate how to integrate Cosmos DB server object, based object like store procedure, trigger, user-defined functions using the ASP.NET Core MVC application. So before going to start, I'll thank to all our sponsors who are provide our help. Their help to successfully organize this great events, online virtual events. These are our sponsors: Microsoft, Netcoreconf, Evento, Dishousing, Eversys, Implicia. They all are the different, they are com Insight and Rana. So they all are the sponsoring this event for successfully organizing this event across the globe. So let's start today's main agenda. So first we will discuss about the concept of server-side objects in Cosmos DB. What is the concept? And then we discuss about the overview of server-side objects, or why it's required, or what will be the benefits of server-side objects. And then we'll discuss about the JavaScript query API concept in Cosmos DB, how we can define different server-side objects like user-defined functions, store procedure, triggers, etc. And at the end, we'll giving a demo, practical-based demo to ASP.NET Core Web App to implement the server-side objects and run put insert data or something like that. So before going to start, we first discuss about the hierarchy of a Cosmos DB. So before going to discuss this structure, I will there is some prerequisites required for this. So that is, one, we need one Azure account, Azure portal account, for so that we can create the Cosmos DB account for there. So I will log in this demo. I will use my personal Azure portal account. So we are using open the portal.azure.com. So this is the Azure portal, and here we can create the Azure Cosmos DB account. So for this demo purpose, I have already created one demo account, one Cosmos DB account called demo.NET Conference 2021. If you are wanting to create a Cosmos DB account, then you can go to the home page and then click on the Cosmos DB resource. Or if you doesn't search the resource, then you can click on create a resource, and from there you can select databases, and from databases you can navigate to the Cosmos DB
Azure Cosmos DB account. And click on the Azure Cosmos DB account, we need to have to select the subscriptions for which we are using the Cosmos Azure portal account. So right now I am using the Visual Studio current subscription. So if you have your own subscription, you can select that. And then you can create the resource group. You can use the existing any resource, or you can create a new resource from there. So you can create your new resource from there also. So I can select say one of the existing resource group, and then you need to provide the Cosmos DB account name. Cosmos DB account name. This name must be in small case with alphabets, numerics, and hyphen and underscore like character. Say we'll say demo Cosmos DB account. And then we can select any of the core APIs which Cosmos DB provided, like Core SQL or Cassandra or Azure Table. For our demo purpose, we are selecting the default one, that is the SQL-based API. And then we can select our server locations, and then this is a feature or not, like this, and then click on the review and create options, and then we can click on the create button. Okay. So in this way, we can create this Cosmos DB account. So I have already created one Cosmos DB account, so I will use this account during this demo. Okay. Now I'll return back to the presentation. So before going to discuss about the server object, we first understand about the hierarchy of a Cosmos DB. So normally Cosmos DB is basically the database account which provides a Cosmos DB account. And within this Cosmos DB account, we can create multiple databases. And each and every database contains collections or tables but who are working as a SQL Server database or have a knowledge of the RDBA system, they have known that every database has a object called tables. So in Cosmos DB case, these tables are known as the collections. And within the tables, we have a record. And in Cosmos DB concept, these records are known as the documents. So in database concept, collections is basically represent the tables of RDBA systems, and documents is represented basically the records of the RDBA system. And in Cosmos DB, there are size limitations of each and every record. If the size limitations, if the record size is within 2 MB, then those records stored as a document. If the record size is more than 2 MB, then those records is stored as the attachment and stored in the blob file. And in database, we can create users for implement the security permissions, etc. So we can provide different types of permissions for against the user. And against collections, we can create different types of objects, like documents is the one of the objects. And except that, we can create store procedure, trigger, and user-defined functions. These three is basically known as a server-side object. Okay. So let's start about the overview of the server-side object. So overview of the server-side object is basically why we are using the server-side objects in a database or Cosmos DB. Because sometimes we need to implement some logic in the database part. For those part, we need, those logics need to be associated with a particular collection or a particular set of records or data or documents. For those purposes, we need to implement the server-side objects in the database. This objects is normally programmed as a JavaScript function in case of Cosmos. So the basic overview of the server-side object is one of the object is user-defined function. So user-defined function is basically the calculation without side effects that acts as on a single document. So whenever we use the user-defined function, suppose I have a document which contains a few fields like employee name, employee salary, employee, like this. And now when I'm fetching those records from the employee collections, I need to calculate some value. Say, as for example, in that employee collections, there is a field called date of birth, DOB. And now when I want to return the data, I want to return the age of the employee. So for that purpose, I want, when I return the data,
I need to calculate at the age of the employee as on current date, respect to the current date, and then it is done the numerical, 50 years or 45 as in years or so. Those purpose we can use the user-defined function. So user-defined function is basically not performing any data manipulation. It's normally calculate any value and then return as a single document. So sometimes we call this as a UDF or user-defined function, and this user-defined function are normally stored in the UDF namespace or under the responsibility schema. Another server-side object is the store procedure. So store procedure is basically used to operate on groups of documents in a collection. In a single collection, if we want to perform any some validations or some business logic against a group of documents or the records, then we need to implement the store procedure. So basically, group several operations. In store procedure, we can perform several operations within a single logical operation. Suppose, as for example, if we want to validate some data against the employee collections, and then we need to calculate some data with the validation, then all this process or operations can be grouped as a single logic and can be stored as a stored procedure. Similarly, another server-side object is a trigger. So trigger is basically used for data validation or data transformation on case of inserting any records or update or delete. These three types we can use the trigger. So main purpose of trigger is data validation or transformation. Transformation means suppose as a user I have provided some value and I want say as for example say I have a logging collections, user registration collections where user puts their username and password. So what I want, when user provided password, I want to store that password in a encrypted format in the database level. So this data transformation from normal password to encryption level, that can be done by a trigger. This type of transformations can be done by a trigger. Or suppose I want to implement some business validity rules like password must contain one uppercase characters, some alphanumeric characters, or some special characters. These types of validations can be implemented through the trigger because trigger always works during the insert, update, or delete step. So in case of trigger, we have two types of trigger. One is pre-trigger, another is the post-trigger. Pre-trigger is normally operated before the insertions or the update or delete records, and post-trigger is mainly occurring after the operation. That is, after inserting the record, post-trigger will execute, or after the delete the record, that post-trigger will execute. And this trigger cannot execute automatically. We need to execute through a program or through a factory tool. So now the terms is the benefits of server-side objects. So first, one of the main benefits of server-side object is the procedural logic. We can implement that procedural logic through a server-side code. Also, we can provide abstractions or encapsulations for our business logic so that we can share logic between different clients or different objects. We can create through the server-side objects, we can create a separate layer of abstractions over data to implement our own custom business logic or rule. Also, it will increase the security of the data, and it supports the automated transactions. And with the help of server-side code, we can initialize the performance issue so that performance can be increased. Like we can perform the bulk operations or pre-compilations of data or subsequence logic or pre-sequence logic. So like after some insertion of data, we need to calculate some or perform some distance process so that we can perform those logics also. So transactions and server-side operations. In case of transaction and server-side operations, so transactions provide the ACID properties of database level in Cosmos DB always. So these ACID properties are atomicity, consistency, isolation, and durability. These four properties are always supported by the Cosmos DB architecture. Short procedure triggers are executed on the primary replica. Since this session is not, we are not talking about much deeper in about the Cosmos DB, but actually Cosmos DB provides the replica set or replica concept. So we can replicate our Cosmos DB database to different locations and geolocations. So whenever we perform this replica set or replications in Cosmos DB,
In those cases, stored procedure and triggers always execute in the primary replica, not in the secondary replica. But in case of stored user-defined functions, it is always defined, can execute. But in case of user-defined functions, it can execute any replica, either it's a primary replica or it's a secondary replica. Because it's user-defined functions mainly used for fetching the record, not for the manipulations of the record or validations on the record. So it can perform any on base of any replica, say. But stored procedure and trigger can only execute through the primary replica. And transaction scope is limited with single partitions, not multiple partitions. So only one for single partitions can be applied for the implementing the transaction scope. So now we will discuss how we can create a stored procedure through Azure portal. So basically, when we create a stored procedure, we have to create three different parts. One is the input parameters. What will be the input parameters of the stored procedure to define? Second one is the body of the stored procedure, or what actions can be performed by the stored procedure, or what business logic needs to be implemented through this stored procedure. So we down those ports in the stored procedure part, and the third part, output. If the stored procedure provides or returns some output against the input value, then we need to define that also. So every stored procedure always has three parts. One is the input parameters or input, which is basically is optional. Maybe we does not need to provide some input options. Body or the activity or actions of the stored procedure, what performs or what tasks need to be done by the stored procedure. This is the mandatory part. We need to definitely use it. And output. Output is also an optional. Maybe our defined stored procedure returns some data or as an output as a response, or may not. So of input and output both are optional, but body is the mandatory part. Stored procedure always runs as a transaction in a transaction scope or as a complete transaction part. So this is a sample examples of a stored procedure. We can simply use the JavaScript type functions to create the stored procedure, like I have created here. So hello function name is stored procedure name is hello world, and it takes one input parameter called name. And within the stored procedure, I'll retrieve the context object of the database, that is in that context variable, and then through that context variable I receive the response object, and in the response object I set a value and return the output parameter. So this is the simple or basic stored procedure definition. Now, after creating the stored procedure, how we can execute the stored procedure? Stored procedure can run from the code without any. So from either from our Visual Studio Code or something any other third-party code reader, or we can run the stored procedure from Azure Portal Data Explorer, or using some REST API or Azure SDK. These are the different procedures. For .NET part, we can have a method called execute stored procedure async method, which is a part of the Azure SDK in .NET framework. To do this method, we can execute the stored procedure, and there we can pass the parameter and can retrieve the result as a key value pair. And also we can mention the partitions with request options or parameters. So now turning back to you. So we are so let's go first to the Visual Studio. So here I have already created one project in Visual Studio, which is basically the ASP.NET for MVC project. So if we go to the properties of this project, we can check. This is a version is .NET Core 3.1 version right now using, and this is basically an MVC project. Within this MVC project, I have defined some controller or method, one method or controller, which is called the product controller method. And within this method, I have defined some normalized standard normal method, like insert, assign, delete operations. And similarly for that part, we are using a data context layer through which we are communicating to the database part. And also I have created one model class called product. In the product class, I have defined different properties of product,
like ID, product name, descriptions, quantity, unit price, total stock price, and created date. So these are the fields which I have already created in the for this demo purpose. Okay. Now, since I have already created one Azure Cosmos DB account, now return back to the portal. When we want to create or implement Azure Cosmos DB account or database to our ASP.NET Core project, first we need to provide the connection string. So for connection strings, we have a asserting the JSON file in the main project, and this file I have defined. So in this file, I have created two different keys. Basically, there are four different keys. So one is Cosmos DB account key, another is connections key, and database name and container name. Container name is basically the collection name. So for Cosmos DB account and connections key, we need to fetch this data from our database data explorer. So in the Cosmos DB account, we need to go to the keys section, and from this keys section, we have a connections URI and a primary key. So we need to copy this part and paste. So I'll copy this and paste. And we copy the. Now, rest two key I have defined. One is the DB name or database name. So here I will provide the database name. I'll say send the database name as demo DB. And within the demo this database, I'll create one collection of containers which as the name of the product. So this is the our collections name of container. Now, before going to execute this project, we need to install some NuGet packages to communicate with the Cosmos DB account. So these are the two NuGet packages is required. One is Microsoft Azure DocumentDB.core as an install part, and another is the Microsoft.azure.cosmos. So these two parts we need to reinstall from the NuGet package manager to communicate with the Cosmos DB server through our Visual Studio or ASP.NET Core MVC application. Okay. And for data context layer, for the connections purpose, here we are implementing the connection. So this is the Cosmos DB data context for where we fetch the database name and container name from our abstracting.json file, and according to that, we provide the connection, get container, and then provide the connection. Initially, for creating the data, this is the standard code which you can create, container.createItem async, and through which we can provide the item, and also for a partition key. Partition key is basically the key which recognize or separate the record within the database or in the Cosmos DB level. So that will be the providing as the item.id is the our partition key. In normal concept, we can say this is the one type of the primary key. Okay. And similarly, we have the different methods: update insert async method, delete product async method, and also get by async. These are the different methods I have defined as per the normal processing part. Okay. Now, till now, I have not execute any database in our database, this Cosmos DB account. So if you go to the check the data explorer part, then we can see that there is a no database exists. So this option say that you can create a new database, etc. And this is also empty. So now first I will execute this application. So when it will be execute this application, in the startup part, I have already mentioned this SQL connection string part, that is here, connection string, configuration of connection. So establish the connection with the Cosmos DB, and if it has the
connection established, then it will bring the database name and collections name from the database, from the configurations file, and these are the supposed to be account and connection string, and it will establish the connections with the database and then create the container or database if not exist. So this is the two different commands which I have used. The first one is if client.create database if not exist, means if this database name is not exist in the server, then it will automatically create this database when the executing this application. At the same time, if the container or collections name is not exist, then also it will create the collections name at the initialization of the project. So if I execute this project and run in the browser, so it will start running and loading the initial applications in the browser. Now I will back to my Azure portal and refresh the page. See, now the new database has been already created. .NETCoreconf demo. And within this database, there is a product called collections or document collection has been created called the product. So this is known as the container also. And within the container or collection, there is a item, but right now since we does not insert the record, so there will be no items, so no records is different. So in every collection, we can define stored procedure, user defined functions or UTF or trigger separately. So we'll coming to this session just later on. So now again I'll stop this application and return back to my app setting and say I type the name demo collection. So I'll change the collections name, but I'll not create change to my database name. So now again I will execute the application, and if I now running the refresh the portal, you can see that it will not create any new database because database is already exists. But now there are two collections. One is demo collection, and is product. Since I have changed the collections, then that's why the new collection has been created. Okay. So I will stop the video and return again. So now I execute the applications again, but this time it will not create any new collections because product collection is already exist in the database. So that's why it will not create any new collection. Okay. So this is our standard application page, which contains the list of the product. So I'll click on the create newsletter and provide a product ID. On product name say product consumption 10, quantity say 100 quantity, unit size say 40,000 bucks, and this is the description I have to. Okay. And now click on the create button. Good. So it will create the record and this return as a list of the records there. Okay. Now if I go back to the portal and select the product item, product collection, and select the items options here, see now there is one record is displayed. If we click the record, this record is displayed here in detailed format. So normally in Cosmos DB records are stored as a JSON object. Okay. So similarly, I can create another record. Unit. It's something small. So now there are two different records, and if we refresh the page,
for this data explorer. Now we can see there are two different records in this figure, and two different records with two different descriptions. Whenever a new record is inserted, Cosmos will create a GUI ID against the ID property. This ID is basically create a partition between the two different documents so that we can identify the each record. So now we can see that how we can create a connection between with a Cosmos DB account to our ASP.NET Core account. Now I will demonstrate how we can create a stored procedure and can execute the stored procedure for inserting record to our ASP.NET Core application. Okay. So for that purpose, I'll create this function as a stored procedure. So SP inserted product data, and this is my input parameter item, which is basically an object which accepts the input product object, which is inserted from the database. And through this, you can check that if the object is null or not, and then we'll check if there is a record is contained, then we will create this record and return to the response. So I'll copy this code, enter code, and go to the database. Now I'll select this stored procedure, or we can create here new stored procedure. Okay. In a new stored procedure part, we'll just remove the existing portion and copy, paste our existing data, and copy the name of the stored procedure and paste in the stored procedure ID. Okay. And now click on the save button. So now it is inserted the data. So create the stored procedure here. Now we need to insert this data, implement this stored procedure through our ASP.NET Core application. So for that purpose, I will come back to my Cosmos data context and return back to my add product method, and comment my existing code and comment this one. So this is the code which we need to execute for our stored procedure. So first, here we accept the product item, and now then after that we serialize the product item as a JSON object and create a list of objects, because stored procedure always accepts an array of an object, not a single object. So it's, we converted that single object as an array of an object, JSON object, and then we called the container execute stored procedure async method, and within this method we pass three parameters. First one is the stored procedure name, which stored procedures need to execute. Second one is the partition key, that is our ID key, and the third portion is the data, which data is need to send as an input to the stored procedure. If the stored procedure does not have any input, then third parameter is the optional. But in case of stored procedure, first two parameters is always mandatory. First one is your stored procedure name, and the second one is the partition key. Okay. So now we are commenting our main previous code, and we are using the stored procedure running. If I execute this code, and then we will try to insert one new record using this stored procedure. Okay. So again, I'll put a ID. I'll put a 12 quantity, $55,000, and let's click in the Apple. If we click on the create button as a user or as a front-end user, we don't sense any difference between the previous one and this one, because both the cases we successfully insert the record. But as a technical point of view, in the past previously we inserting the record by using a normal
itemizing method of document framework. And now we are using this stored procedure SP insert production data to insert data through the stored procedure in Cosmos data. So in this way, we can implement this stored procedure in our Cosmos DB database also. Okay. So now return back to so now we have demonstrated how we can implement the stored procedure, and next one is how we can implement a trigger in the Cosmos DB. For that part, first we need to create a trigger. The trigger is basically just like a stored procedure body, but trigger has no input parameter or no response. So in case of stored procedure, we will see that there are the three different parts. One is the input parameter, another is the output parameters, and third one is the body, which is the mandatory. Input and output is the optional part. But in case of trigger, there is only one option, that is the body of the trigger, in which within that part we need to implement the logic of the trigger. Trigger does not accept any input parameter, does not return any output parameter. And for triggering actions, we can use the get context or get request to fetch the details of the triggering action. And within that part, we can use the get operation style. Then if we require the body of the record, then we can use the get body method or get set body method. Set body method only can only be used in case of pre-trigger only, not for the post-trigger. Because set body means I want to set some body of the record assigned or some the part. So that part must be inserted before the record insertion or operation. So use get context, get response to alter the purpose, that is the post trigger only. So first one is the pre-trigger, and for the post trigger, we can use the get body, set body, get value, and set body. These are the methods. So how we can invoke a trigger? Trigger cannot be invoked directly. So we need to use any third-party tool or SDK to invoke that trigger. So they can execute as a side effect of the request, because trigger does not work independently. Trigger always works when either in case of insert, delete, or update method. So whenever we perform this type of operations, right, that means either we are going to insert any records or update any existing records or delete any existing record, then only that particular trigger will execute, either it's a pre-trigger or post-trigger. Trigger are not automatically executed for relevant requests, just like RDBS trigger. We can specify a trigger as a pre-trigger or a post-trigger as a part of the request option. And trigger type pre or post must measure trigger definition. Normal naming concept, if we use the trigger or pre-trigger, then trigger in the trigger name we must need to use the pre or post keyword to identify or mention in that which type of trigger before. Trigger can actions create, delete, update, or any one or all, but must match the request match. So for testing a trigger, we can only test trigger indirectly, that is through applications or a SDK. Execute a request associated trigger and test the response or on the state of the collection. The Data Explorer does not support requests with associated trigger. So through Data Explorer, we cannot execute or check that trigger point. We can, for that purpose, we can use the Document DB Studio. This is a third-party tool through which we can access the Cosmos DB account database, write our own test applications or our applications, or debug trigger code with console.log. Okay. So return back to the part. I'll create one trigger here, which is basically is a pre-trigger. And in this trigger, we are implementing some validation purpose. Like if we have a quantity and price, then we need to calculate the stock price. Say in our example right now, in this list, we have always put the quantity, we have always put the unit price, but there is a stock price part which is always coming 0 because this value does not exist in our interface or UI. So we want to calculate the stock price, that is simply the multiplication of quantity into price and store in the stock price bar.
through this trigger. So I'll simply copy this trigger and go back to the Azure portal. And again, click on here and click on new trigger. Right. Here we can provide a trigger ID or trigger name. We can provide a pre or post trigger, and we can operate which type of options we require, whether it's a create or it's a delete or it's a replace. So initially I will select it as a create. Okay. Now I will copy the name and save it. The trigger is created. It will taking some trigger has been created. So once created, the name is appeared in this, just like store process. Okay. Now return back to our Visual Studio app. I'll return back to my PostgreSQL account and stop the application. Now this function is basically using the here. Now I'll return this and uncommented this part. So if we are wanting to insert a record to a stored procedure, then trigger will not work for us. Okay. So for implementing the trigger, we need to insert in the record by using the normal .NET driver. So that's why I need to comment this part and return back to the create as user. Within this part, as per the previous part, I have mentioned the item, that is the product object and the particular key, and then we need to provide the item request option that we need to execute a pre-trigger, which name and the trigger name. So this is the pre-trigger flag, and within the pre-trigger, we need to pass the name of the trigger name as a list of a string. So after this, we need to execute this method or code, and then we need to try to insert one new record through the using this trigger. Okay. So I'll click on create button and provide for laptop. So quantity 14. Gaming laptop. I think. And now click on create button. Okay. In case of the fourth record, so the stock price is automatically calculated because now we are inserting records through the trigger. The trigger automatically picks the value of the inserted object from the quantity and product unit price, and according to that, it calculates the stock price. So in this way, we can create the trigger. Similarly, we can create. I'll create one user-defined function through here. So this is our user-defined function, and I'll go to the UDF part, new UDF part, and I'll put there. I assume that since in the collection we are providing the price in the part. Yeah. So in the collections we already provide the pricing. Yeah. So if we go to the product part, so there is a pricing. So if we want to convert this price into any other price, suppose I assume that this price is in Indian rupees or INR,
and I want to convert this price in the dollar price. Okay. So that purpose, we're going to create this function. So in the database, actual price will be stored, but when you return the value to me, then it will return the price and the rate according to the date. So I'll create this price in USD dollar. So, and then I will save the record. The record has been saved. So our UDF has been created. Now we can check the UDF through our query like this. I will type the open query. So I'll click on the new SQL query and paste the query. So normally we can perform like this. Just remove it and use subtract. And you can execute the query. Now it will return me the result of the form. So similarly, we can provide any particular record like this p dot product. The name must be the same pattern. Product ID p dot name like this. So it will return me according to that. So now I'll put this. So here I have providing the reset field, and for at the same time I'm calling the UDF function through which I'll send a unit price as the input parameter 1 and the say another is the rate. The rate is 75, so it will define the record. And then in that case, if we execute the record, now we will get that another new column that is called rate in USD, and it will return me the actual USD column. This is the unit price, this is the net quantity, and if we return any another value, then it will be returned also like this. So now how we can implement this in our .NET Core applications also. So for that purpose, first we need to include the change something in model class. So I'll uncomment it or added one part here. So display the rate in USD part, first of all, one. And then I'll back to my views part and coming back to my index. Here I'll uncomment the rate.usd section, and then again I'll back to the controller part and I'll comment this line because this is previously calling simply select start from C and place the new query, which I have right now just simply execute few seconds ago in the Azure portal. This is the query which I have executed. And now if we run this application through see, there is a new column has been introduced, and each and every one is calculated according to the rate of the value in USD. So now total stock price is not returning because maybe in that query I have not mentioned the total stock price. So that's right. So I added this field
So this is the final output of the program. So here this value is coming from the UDF function, user-defined function. This is not in our database file. It is a runtime field which calculated by the UDF and sent as the output. And through trigger, when we insert in record, we can perform the data manipulation or data transformation using the condition. And also, if we require, we can perform data validation also. So in this way, we can create the trigger also. So this is the demo. So that's all for today's demo or this session. At the end, I'll definitely once again thanks for all our sponsors for organizing or supporting us for organizing this great event during this situation. Thank you everyone. And now, and also for this more information regarding this conference, you can visit us on netcoreconf.com. Thank you all. Okay, thank you. Thank you very much for your session. Okay, okay. I'll stop my screen. Thank you, Devasis. I don't know. I don't know if the chat has any question for you to answer. Yeah, I will have it. If there is any questions, I can answer. Yes, no question in the chat and chat of YouTube. Okay, no questions. Okay. It's okay. But, okay, thank you very much, Devasis. Thank you, Manuel, for organizing this great event. Thank you for participating. Thank you. I wanna make sure. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above. Cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Shockwaves.
alone. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. Hi, Joe. How are you? All good, and you? Fine, fine. Okay, perfect. I give you control and you can start the session whenever you want, okay? Okay. Let me know when it's Perfect. time. Okay, let's go. So, can I start? Yes, you starting. Okay. Okay, sorry. Thank So, you. Hey, folks. So, welcome to my presentation on Oops, I Did It Again, or better described as untangling the mess we're making out of OOP, but it wasn't as fancy, the name. So, my name is João Tunes. I work as a software engineer at Bold by Deva team, and I'm a Microsoft MVP on developer technologies. You can find me on Twitter at João F. Bentunes. So before starting, big thank you for the sponsors for the conference. It wouldn't happen without them, so please check them out. And let's get started. So object-oriented is still the most broadly used programming paradigm, but I argue that are we really doing object-oriented? Because a lot of the code that's supposed to be object-oriented is actually procedural, at least in my experience. Maybe you have been luckier on your career, but throughout the years, I've felt this way quite a bit. So the goals of this presentation are to remember some of the basics of object-oriented and other paradigms, not just to focus on this one, and try to provide some ideas to help improve the code base. It's not my goal to show the one true way, because unfortunately I don't know it. And it's also not my goal to start a paradigm flame war, like object-oriented versus functional, as that's really not the... and as you'll see, I will mix and match the various paradigms as they make sense. So even though OO is in the name of the presentation, it's not the only thing we'll talk about. So, quick overview of the presentation. I split it in 6 sections where we'll try to refactor things along the way to improve the code, maybe except the first 2 steps. So we'll start with the supercontroller, then we'll move to the super service, and then from this point on, we'll start to try to improve things with individual request handlers, OOifying, making use of type safety, and minimizing exceptions. So to guide us through this journey, I created a sample, which is a supermarket API, which just shows up some common cart operations like create a cart, get a cart, add an item to a cart, update the item there, and check out the cart. Because this would be a lot, we'll focus on just a single action. So we can do this refactoring path only on this one. Is more than enough for the time we have. So let's get started with the supercontroller. The IDE, and like we have 6 sections, I have 6 demos. Hopefully the font is big enough. Let me know if it isn't. And over here in the controllers, I can show the cards controller. So as maybe you might expect from the name of this section, the supercontroller is a controller that does everything. So we have some dependencies on repositories and stuff like that, but then we have a bunch of actions, one for each of those actions that I showed you in what the cart things do. So we have get a cart, simple stuff, gets the cart from the repository, create the cart, also simple. But then we start having things that are a bit more complex, like add item to cart. So we start by logging to know where we're at. Then we have some basic validations on the input.
Then we start doing the common logic, like getting the card given its ID, returning not found if we can't find it. Same for the item, trying to get it from the repository, if not found. Then we start to have some more business logic like validations. So first thing we want to check, given this is add item to cart, is if the item is already there. Because if the item is already in the cart, we don't want to add it again. So if we try to add an item that's already in the cart, it's a bad request. Then another set of rules, for instance, maybe we want to avoid folks to buy too many items of a given type. For instance, there's a shortage of water, so everyone can only buy 6 bottles. So in this case, we can have like a maximum quantity, and we can only allow the sale to go on if it's in the allowed quantity. Another possible very creative business rule is the supermarket doesn't want to deal with drunk people in the morning. So maybe it only sells alcohol after midday. And in that case, we can check a minimum time of day to sell. And only if that's the case do we sell, otherwise, bad request. So these are not input validations, but business logic validations. After we get rid of these business logic validations, then we can actually put the item in the cart. So we create a cart item. Then, because this is basically a DTO, if I showed you here, show you the cart, it's basically a DTO with getters and setters with an ID and the items. So we are not sure if the items are there, so we need to do some logic. If the items are null, we need to create a new collection for them. Otherwise, we can just add it to the existing collection. Finally, we save the cart into the repository. And at the end, we have some weird logic that maybe we want to notify some folks that are interested in some items being sold in case they are in a watch list. So we need to check and notify. At the end, finally, we return no content, meaning that the item was correctly added to the cart. So we have tons of different kinds of things, logic, validation, and the actual work going on here in the cart controller for the add item. Update item in the cart is basically the same thing. So we have these validations, getting things from repository and so on. So it's a similar logic. Again, same thing for remove item. Everything is in here. Similar logic, but just apply to remove right now. So a bit simpler. And that's about it. So we have a couple of mapping helper methods, but that's all. So this is a super controller. It's 200 lines, mostly because this is a demo. If you can imagine that by going this way, doing everything in the controller, in a production application, it will be fast. It will grow. And instead of 200 lines, we'll have 1,000 lines, 2,000 lines, and more. So, and that's why I called it the super controller, even if the demo is not big enough to justify the name. So, as we looked at the code, I can say solid principles, RIP. So folks love to preach about solid. I've lost count of how many times I've been asked about solid in interviews, but is it really being practiced in an example as I showed you? So if we take a look at a couple of points from solid, so the single responsibility principle, I don't think it's really being applied because the controller does all the things. You can argue that it's all the things related to a card, sure, but all the things related to a card are probably not a single responsibility. And same for the open-close principle. So open for extension and close for modification. I would say not really, because every time we need to change something like a business rule, a validation, add more features, we will always touch the same code. So it's really not isolated. We need to touch it every time we need to do something. So let's
move on and see what else we can do. So moving on to the super service and back to the IDE, but I'd say, given that I just showed you the cards controller, the super controller, you can imagine what's coming with the super service. So over here, the cards controller. The controller is a bit simplified because now instead of doing everything in the controller, we inject a card service or an iCard service, and all the controller does is call the card service. It has some more logic for mapping the HTTP status codes and so on, but in general, the only thing it's doing is passing on the logic to the card service. And if we take a look, the iCard service basically has one method for its action on the controller. So it's one-to-one map. And looking at the implementation, I won't bore you with details, but basically I copied everything that was in the controller over here, just to say that the business logic is in the service. The only difference is that because we are not in the controller context, we cannot return the HTTP status codes directly. So I'm using exception for that. And we'll get to it later why this is not good. But for now, this is what we have. But the rest of the code is mostly the same. So you can think that we have the same problems as we had. So let me close this thing and back to the IDE. So again, solid principles, RIP, and are we solid now? Let's look at the same things that we looked before. Single responsibility, exactly the same. We just moved the things from the controller to the service, but the controller still, the controller is much smaller, just handles the HTTP part. That is okay. But now the service does all the things, so we are mostly in the same place as we were before. So the same applies for open closed. Every time we need to add a new feature, anytime we need to change a business logic rule, something like that, we are touching exactly the same thing. And I would add, even if it's basically the same as there were before, but now it's more explicit within the introduction of the iCard service, that the interface segregation principle is also out the window because all the methods are in the same interface. So if you imagine you want to unit test a controller, maybe normally you would do an integration test, but let's assume you would want to do a unit test. When you want to unit test the GET, you'll need to mock all the service, or maybe you know that it will call in only that method. But in that case, it's not really black box, the unit test, as it probably should, and you know the details, because all the methods are there, and you know that one method will be called by one action. So I'd say not ideal and not particularly better than the first, the supercontroller. So these two examples are common, particularly this one. Maybe the first one is not the most common thing, but this super service, as I called it, is what I've seen since most projects that I've worked with. It's almost always the solution that's used, and I'd argue not the best. So let's try to start to improve things. And we'll start with the individual request handlers. So let's look at the code again, as is the focus of this presentation, and we'll segregate the service responsibilities. So we'll try to tackle that interface segregation principle, and then we'll try to see the benefits that we can reap from this segregation. So back here, going to the third project. So the controller hasn't changed much. You can see here that the controller is basically the same. The biggest difference is that now instead of injecting a service in the constructor, I'm injecting a thing called an iRequest handler, which we can see the implementation here, the interface, which is something very simple that handles an input and provides an output. So gets an input TTO and provides an output TTO.
And I'm injecting it directly to the action using this from services feature from ASP.NET Core. So some folks are not fans of using this. I find it useful for this case in particular, where each action is bound to a request handler. But there are other popular solutions like Mediator or Brighter Command, and particularly Mediator is very popular. So we would inject just a Mediator here and send a command or a query or whatever into it. But for simplicity, I kind of like this approach. But this is the only difference. As for the rest, the controller is exactly the same. It's just calling the handler and passing in the DTO. So let's go to this implementation. So as you see, I have a add item to cart file, but then I have 3 classes in here. You could separate them in multiple files. I find it easy to read, right, like this. So you have the request DTO, which has the things that are needed. You have the response DTO, which doesn't have anything because, as you might remember, we are returning a 204. So not really anything useful to return. And we have something called the add item to cart handler, which implements that interface iRequest handler and gets the request and returns the response. And then you can see that this handle implementation is just the copied code that was in the add item to cart method was copied over here. So the logic and all of that didn't change. So what did change? Instead of having everything in a single class, we now create a class, or in this case, 3 classes, that are focused on implementing this feature, the add item to cart. So instead of a giant file, in worst case scenarios where we are not in a demo and we have a big logic, we start to, at least instead of having a big file, we have a small file and split. So if you are implementing one feature and another colleague is implementing another feature, we are not messing with the same file. We have split things up. Additionally, one important thing is that now these dependencies that we see here are actual dependencies of the logic that is implemented in this class. Where in the cart service that we had before, for instance, maybe the get cart method didn't need the notifier, didn't need the item repository, just needed the cart repository. So if you, for example, wanted to unit test that the add item to cart, you would be mocking or providing something in the constructor of the service that wasn't really useful. So by doing this segregation, we make the dependencies of this use case clear. In the other case, maybe if you have a big service, you would end up with a lot of dependencies, and some of them would be used in one method, some on another, and then you are like, so what are dependencies? Because that's one of the good things of dependency injection is making the dependencies explicit. And if you have a big service, that's not really going to happen. So besides this, which I guess is already an improvement, we can take advantage of using something generic like this iRequest handler to implement cross-cutting concerns. So if I show you the code over here, I created a request handling logging decorator, which implements that interface. It's still generic. And all it does is gets as a dependency the next request handler or the actual request handler and decorates it. So it's a common object-oriented pattern to implement something. So the handle implementation, in this case, is something very basic. It logs that we are handling this request. We execute the actual logic, and then we log again that we are done handling the request. So this is very simple, but this is a way to implement these cross-cutting concerns over all our request handlers. We could do this with ASP.NET specific features like MVC filters or middlewares, but this implementation is just basic object-oriented, so a common pattern, and it will work on
if you are using ASP.NET. It will work if you are using a message queue, for example. You can use the same approach everywhere, and no need to tie into those things. Not that they have problems, but instead of using something framework specific, sometimes we can do something generic that will work everywhere. And this is the case using a common object-oriented pattern. So, as you might expect, it's still not very object-oriented because we still have a ton of logic. We just have an handler that does all the things, but at least there's no more giant class that does all the things for all the possible actions. We have one operation or use case, one class, so one feature in one place. It's easier to unit test because you are stubbing or mocking the actual dependencies and not all the possible dependencies that might be used in a big service. And even if it's not very object-oriented yet, at least some typical patterns start to emerge, namely the cross-cutting concerns using decorators. So we can go further, because ideally we'd like our handlers to orchestrate the use case logic and not do everything as is the case now. But side note, if we didn't, this at least could be a nice middle ground. So we can for sure improve this a lot, but at least for me, that I don't like to be lost in giant files, just this split by feature in different files is a win and would improve drastically many projects that I've seen over the years. So, but we're not stopping here in this presentation, so we go further and we'll get back to OOIFying. So I'll start with a quote by Kevin Henney. Don't know if you know who he is, but highly recommend you take a look. His talks are usually great, sometimes heavy on the historic side, but usually great. So he tweeted once, and he's applying things to the Java side, but it applies to us as well. So Pojo, plain old Java object, in our case, plain old CLR object, Poco, does not mean a DTO. It does not mean that the class has to be dumb as rocks and nothing more than getters and setters. It just means that it's not tied to a particular framework, either by inheritance or annotation. So, simplifying all the things, object-oriented, an object should be data plus behavior. So maybe I'm oversimplifying things, but on a broad scope, you can think of it like this. If all we have are data classes and behavior classes, I'd say we're not taking advantage of the paradigm. Let's again look at the code, and what we'll do is consolidate the logic in respective classes instead of having everything in the handler. So each class will represent a specific concept, exposes these concepts' capabilities, and enforces the invariance, keeping itself valid. And the use case orchestration is what remains in the handlers. Over here, let's look at the fourth, probably most interesting of the projects. So I'll skip the controller because right now it's the same as it was before. Sorry, handlers highlighting to cards. So this is basically the same. I just simplified some things, started using C#9 records, but it's the same. It's a DTO with the cart ID, item, and quantity. Same for the response, and add item to cart handler. So we have some different dependencies, but we'll see this as we go. And you'll see that the handle method now, even with the giant font that I'm using, fits in a single window. Instead of having all the logic in the handle, now it changed a lot. So this part is the same. We are getting the repository, getting the cart from the repository, getting the item from the repository, throwing if it's not there. This is the same. But right here is where all of the things start changing. So as before, we have a bunch of ifs directly in the handler with the rules that we want to enforce in the business logic. So that works, of course. But as I mentioned, every time we need to do a change of a rule, we are
doing it over here. So the single responsibility is better, but the open closed is down the drain. We need to always touch the same thing. So instead of that, we can abstract that, and that's why I created this item cell rule repository, which has a single method get for item. So for a given item, I'm asking for the rules, or in this case, a rule that's applied to this item. And this item cell rule is just another interface with a validate method that gets a cart, an item, and a quantity. So simple stuff. We just call it every time we want to check. So let's see the implementations of this interface. Item cell rule. So starting with the ones, you know this from before, where we had the if to check if we are selling the maximum available quantity, allowed quantity. The only change is, instead of the logic being directly in the handler, I moved it over here to this item cell rule. The other rule, the minimum time of day, is also here. So we now have the rules encapsulated here, and creating a new rule is a matter of creating a new class. And we don't need to touch the handler again. We just create a new class, and when the handler gets it, we'll just call validate on it because it implements the correct interface. So if you go here, but you might be wondering, so this rule, the repository is returning one instance of this. If we go here, it returns an item cell rule, which would map this maximum or this minimum per cell rule. So we could return a collection, and then over here we would need to do a for each calling it or something like that. So instead, as we are starting to decompose things in an object-oriented way, we can start to see object-oriented patterns to emerge. So for years I thought, oh, we need to try to implement this pattern here. Let's see how we change the code to use it. So I was thinking wrong. The idea is, if you design in a certain way, the patterns start to emerge. Sometimes you might need to do some tweaks, but disregarding that part, they start to emerge. And that's why, in this case, as we have an interface for a rule, we can implement a version of that interface, which is implementing the composite pattern, which has a collection of rules. And inside, we just call for each and validate. So instead of having this logic in the handler and doing all the things, the handler just calls validate, and the repository will return either one rule or a composite containing all the rules that applied for that item, which keeps the add item to cart simple. Another thing is that we don't need to check if the rule is null, because we will always return a rule. So we can introduce the null object pattern, which does nothing. So it might seem weird that we have a class that implements an interface but does nothing. But the point is, the calling code will get the rule, and for instance, the item has no rules, so we'll call validate, and it continues. So we avoid having weird null checks. We just return a null object pattern, in this case, the no op item cell rule, and we just call validate and move on without doing anything. So these are the first bits. So we remove the need to have all the rules as we have had directly here and changing this all the time. Then also simplified the part where we added the item to the cart. Now, instead of doing all the shenanigans here, we can just have a cart and add item to the cart. And if we look at the implementation, the cart is no longer just a DTO, it's a complete object. The properties that were there are still there, so we still have the ID and the items, but they are now read-only. The items and here. And the cart takes care of all the things. So, for instance, it's useful for the cart to find the item by its ID to use a dictionary. So we can, and we expose the items as a collection so that the UI can list the items that are in the cart.
but it doesn't need to change it directly. We do this by creating these methods, add item to cart, which enforces its invariance. So we can't add an item that it's already there. But if everything is good, then we can create the cart item and add to the items. So we move this part of the logic where it belongs. So the cart knows how to add items to itself, knows how to keep itself valid. And instead of having everything spread through handlers or services, this specific business logic is part of the cart. So then we continue the cart repository and save the cart. And finally, listener on added is just another variation of what we did for the item sale rule, where we can have multiple listeners. So we have an interface, I post add item to cart listener. And if we look at the implementations, we have the watch list listener, which implements the same logic that we had before, checking if the item is in the watch list and notifying. But if we have multiple listeners, we can again implement the composite pattern and just call all the listeners. So then the handler is finished. And as you see, the handler is much simpler. It's just orchestrating things. Calls a repository, calls another, calls the validation, calls the function on the entity that does the thing, saves it, calls anything that's interested, and there are other ways, of course, to implement this, and then returns. But we simplify this a lot. So some takeaways. I'd say we achieved a better separation of concerns. So besides splitting the handlers by use case, we're now splitting things in classes, files, and whatnot that makes sense to encapsulate those things. The code became more readable, and we have cohesive components. And the handler code starts to read like if it was a recipe. So it's really cool that when you look at the handler, you can see exactly what's going on. And of course, because we are starting to split things up, we have smaller units and we have simpler unit testing. So we can, for instance, let go of unit testing the handler and start to do integration tests on the handler and do the unit tests on the various classes that implement the actual rules. So we want to check if the rule is well implemented, we just unit test the rule. We don't need to create a strange scenario to make it so the rule is tested in a certain way. You can test the rule directly. And as a bonus, because we started to do more object-oriented design, patterns emerge. And in this case, we saw the null object pattern and the composite pattern. Now let's try to make use of type safety. And this is not really something that's object-oriented specific, but it's common in such languages like C#, Java, and so on. So it makes sense. And it's one of those things, it's like a bit like Solid, that we complain like JavaScript doesn't have types. But then we complain so much that we have TypeScript. But then all we do with those types is, because we have type safety, I cannot mix an integer with the string. So yeah, we have that advantage, but is that enough? We can do much better. So let's look at the code again and try to see how we can really make type safety and the compiler work for us. We'll see how to use the maybe type and nullable reference types from C#8. We'll also see and try to avoid primitive obsession by using strongly typed IDs. And we'll implement a discriminated union to enforce handling of all expected scenarios. So back here, again, go to the handler. And at first glance, it's not a lot changed, but a bit changed. So let's start with maybe. So you see here that I have maybe cart, and this part of the code changed a tiny bit, not a lot, but tiny bit. So if we look at the repository, the get method, now instead of returning the cart directly, we have something called maybe cart. So I can show you the implementation, although it's not, whoops.
Stop, I don't want to debug. Wrong key. Okay, so go to the implementation of, maybe it's not really relevant, but it's just a wrapper around the type that says if it has value or not. And the only way we can take the value from it is by ensuring that it's there. So using these methods like value or try get value. So this is a basic implementation I did, but there are libraries that do this. So what's the use of this? So because the cart repository might return a cart or not, because it might not exist, instead of just assuming it's there and maybe it's null and we need to remember to check, by returning a maybe cart, we are forced to check because we are saying this may be there or maybe not. So you need to check. So the only way to use the cart afterwards is to fetch it from there, ensuring it's there. So there's no way we forget to check if it's null or not. So we need to do it. Maybe, or also known as option or optional, is common in functional languages, not as much in like C#, although folks have used it, but it's not the most common thing. But we can also use something that it's not the same, but we can try to achieve the same results with it, which is native to C# with nullable reference types. So again, if we go into the item repository, now instead of being a maybe, or in this case, an item directly, we have an item question mark, which just means maybe there's an item or not, it might be null. So, but the rest of the code here, because we are doing this, the code is exactly the same as we had before, or looks like that. But you'll notice that if I comment this check, I now have a compilation error here when we try to use the item, because the compiler is saying dereferencing a possible null reference. And why is that happening? If I showed you the project file, you'll see that for once I have this nullable enable, so I'm enabling C#8's feature nullable reference types, which by default just warns us when we use a type that might be null. And additionally, I have these warnings as errors where I'm putting nullable here. What this means is all the errors relatable to nullable reference types, or better yet, all the warnings, are now treated as errors. So the compiler will cause compilation error when we don't do the check. We can, of course, trick it by doing the exclamation mark here. But I'd say if we do these kinds of things, it's our fault when there are bugs in the code. So the language is giving us the opportunity to make it better, and we are ignoring and going all in. So if you don't do this, you need to check this. So we now can't forget to check for null. So besides that, not only are we not forgetting, but we have more explicit things. So if something says like the get for item doesn't have a question mark, it means that this cannot return null. So we don't need to do null checks. So we have this confidence of we do null checks when the compiler says we need to, but we don't do when the compiler doesn't say that. So, and this works most of the times and on our code. If we are using libraries that don't implement this like in this way, then we'll have problems. So we need to take care with those things like those libraries, getting strings from database and so on. But inside our logic code where we should control things, in here we can simplify our code. We just check for null when we need, don't check when we don't. So let me check what was, okay, primitive obsession. So we see maybe a null, and now you'll see over here that now in this add item to cart request, I'm no longer getting a GUID for cart ID and a GUID for item ID. We have specific types for it. If I showed you, I'm using records to implement, so it's just a record cart ID which wraps a GUID value. So records, probably maybe not the best way to implement this, but it's a simple way and works
well enough. So it's just a wrapper around that value. It has a couple of methods, the main one being this try parse. So we can give it a string and it will parse the cart ID, which in turn parses the GUID. So this is helpful for model binding, JSON, and so on. But that's not the main part we're talking about here. So what's the point of having a having a type just to wrap another type? So the most important point is if I go to the controller, over here where we create the add item to cart request DTO, if I grab the cart ID and try to pass it as a second parameter, I have a compilation error. I cannot mix them. And I've had problems numerous times where we mixed. And I'm sure many people have. For instance, when you have a method or a class that gets a bunch of string parameters, and then you make some confusion and you pass the string in the wrong order. So if you make a strongly typed, you cannot mix them. So the compiler will help you not mix things up. Besides this is a very basic example, but you can do something more complex. Like imagine that the ID is a string, but it's on a certain format and you have a regex validated. Instead of having the regex in some place or using it multiple times, you can just put that validation logic inside the type. So at the edges, for instance, at the edge, when you in the API, when you parse it, you do that validation, check if you can get it. If you could parse it, then it's all good. You can just pass it around, and you have the confidence as you parse that ID around that you pass a valid ID because you did the validation from the beginning. So it simplifies a lot of things, and it's type safety. So you have more. You are sure that things will work because you enforced it with a type. So to wrap up this part, you might notice that before we had some exceptions, and we are throwing like a validation exception or a not found exception and so on. And now we are throwing a domain exception with an error detail. So this is where we're implementing the thing I mentioned initially, the discriminated union. So discriminated union is not something that we have first-class support in C#. It's common in functional languages, not really in C#. But we can, with some object-oriented trickery, implement something that resembles it pretty much. So this error detail is implementing a closed hierarchy of types. So it's an abstract record, could be a class, but record it simplifies some code. So it's abstract, but has a private constructor, which means that the only classes that can inherit from it are the classes internal to it, because those are the ones that can call the private constructor. Then we have something around accept and visitor. We'll see it in a bit. But then we have the rest of the hierarchy. So we have a not found error detail. So inherit from it, but it's sealed. So we can ensure that it's a closed hierarchy that can only be changed here. And we also have invalid, same thing, inherits from error detail, but it's sealed. So this is like, think of it like an enum, where to change the enum, you have to go to the enum and add a value. This is the same thing, but with classes, or in this case, records. So instead of just having a value, we could have more values inside it. I'm just using an error message, simple example, but I could have more details if I wanted to send those details about the error to the user. So we have a closed hierarchy, but this by itself doesn't solve it. So how can we ensure that we handle all possible errors? So we implement here the visitor pattern. So we have this accept method that gets an implementation of this interface, which is a visitor. And this interface has one implementation, one overload for each type of inheriting class. So we have one for not found, one for invalid. And the implementation of accept, which is abstract over here in the base class, is just calling the visitor.visit with this. So this will match the correct overload. Imagine that we want to create a new type of error, right?
was lacking creativity, so I just called it unexpected. And we have a compilation error because we are calling this with this, and we cannot because there is no overload that gets an unexpected. So the compiler at work showing us we are missing something. So we need to implement this, create this overload on the interface, and now the compilation error is gone over here. If we go here, now we have a compilation error elsewhere. Why? Because we have this exception filter, which is the way I'm mapping the errors to HTTP response. So when we get a domain exception, what I'm doing is calling domain exception error detail accept and passing in the visitor. And this visitor, as you recall, has to implement the iResult visitor interface. And because we added a new method for the new unexpected error, we need to implement it. So it's a lot more code than if you would use a functional language to implement a discriminated union. So hopefully C# 10 or 11, hopefully 10, will implement discriminated unions. But at least until then, we can do it this way. It's a bunch of code, really, but it might be useful if you want to make sure that you don't mess up things. So for instance, in this case, we cannot forget to handle the new error because we are enforcing it with this object-oriented discriminated union, which for me, even though it's a bit of a pain, the amount of code we need to write, it's really useful if we want to have the compiler help us instead of having surprises in runtime. So back over here, and some takeaways of this. Maybe and nullable reference types forces us to think. So the old school null handling is easy to forget and mess up. We forget, or maybe we check too much, because if we don't forget, we'll need to check every time it's a reference type, we would check it, and that's not, our code would be hideous. So not great. And we want to avoid primitive obsession to make it harder to mix up values, and which happens when we rely solely on primitive types. We can encapsulate logic, as I told you. In this case, it was very simple, just a GUI, but it might have logic, and it's encapsulated in a single place, much better than spread it everywhere. And as also I mentioned, I focused on IDs over here, but there are more cases possible. For instance, a popular example is the money type. Instead of using a decimal, maybe you can create a type that has a decimal inside, or in maybe a currency sign. But instead of just using decimals and summing with everything, we can only sum money with money, not with any value. And the discriminated unions, it's harder to forget, or if implemented correctly, you can't forget to implement a new scenario that we introduce. So again, making the compiler work for us. Shame that it's so much work in C# right now. So let's hope for improvements in the next version. So let's wrap it up by minimizing exceptions. In the previous samples, I've been misusing exceptions. As I told the first time I showed the exception, not great that we are using the exceptions in this way. As some domain rule fail, I'm throwing, not great. So exception should be exceptional. And I feel like in C# we have a bit lost that concept, and you use exceptions for too much things. So what if we make the possible domain errors obvious? And looking at the code for the last time, and let's change things to, instead of throwing exceptions for every possibility, let's return explicit success or error information. Final demo, 6th project. Get the handlers. And now you'll see that the handler, unfortunately, became a bit less linear. And we'll see why. But the main difference right now is that instead of throwing exceptions, and this being just something returning
an empty object, we're returning either error or unit. So unit is just a functional thing. Instead of using a void and having multiple overloads, we can return unit when we can return nothing. So think of unit, if we think about tasks, like a non-generic task is the equivalent to a task of unit. So because this method will, this request will cause a 204 when it's successful, we can return unit because we have nothing to show. But it can also return an error. So instead of throwing an exception when a cart is not found, we return an either left. So let me show you the either class. So either is a common class, a common type in functional languages, which has a left and a right. And the left normally represents the error, and the right represents the value that we want to return. And that's why I'm returning unit, because in that case, I have nothing to return. So what I'm doing here is when we have an error, we call return either left. In this case, not found. In this case, again, not found. For the rules, same thing. If we take a look at the rules, it's also either error or unit because the rules don't return anything. And also, for instance, in the add item to cart, now instead of throwing an exception, it returns either an error or the cart item that was added. So over here, return either left, the error, or either right, the successful result, which is the cart item. So, and you can see being used everywhere. So good things, we made things explicit. So domain logic normally shouldn't be like implicit, things happening by surprise. Because it's domain logic, we should, if something is causing an error, we should see it. Because if it's domain logic, it's something that we need to think about and not just think of happy thoughts and everything is go well. But it's a side effect that the code, at least in an object-oriented approach, becomes a little less linear. If you are a fan of Link or Rx, for instance, in Angular, pretty common, Rx.js, we can do something like this. And if you play with Rx, you'll know these names. So with some exception methods, we can do this in a way that it becomes much smaller, easier to read if you like this approach. And what happens is, as soon as there is an error, it short circuits until the end. So for instance, this after the first validation, this flat map do and so on. If the validation causes an error, the error will be propagated until the end. If it's successful, then these lambdas are called. So, but depends, some folks don't like this approach because it's harder to debug and so on. But if you like Link a lot or Rx, this is a good approach. Otherwise, you can take this approach. But the point is we're making errors explicit and not just filling happy thoughts and hoping for the best. So some takeaways. Handling errors becomes explicit. So we need to think about it. And for domain logic, that makes all the sense because we need to think about domain logic. Not just that, but we need to think about it. It's probably not to replace all exceptions, but the domain ones. Because, for instance, a method receives a null on a non-optional parameter. Yeah, that's an exception. We're failing a precondition. It's probably a coding error. We should not pass it, so it's an exception. We can't handle that error. But trying to buy more items than it's allowed, it's not an exception. It's a domain error that we need to think how we should handle it and inform the client what happened. And as you saw, the downside is that the code may become a little less linear than if we just go with it through the hoping for the best. So, wrapping up, revisiting this subject really reminded me when I first learned object-oriented programming and got me thinking why as soon as I started working, all was mostly forgotten. Because I remember when I started working, I went immediately into that super service mindset. Everything was like that. And
got me thinking why. Because when we learned, we thought about object-oriented in much the same way as I presented here. And a side note that probably some of the samples I showed remind you of things about DDD and so on. But I'd argue it's not really the case. What I feel is that DDD and these kinds of subjects went back to the basics and tried these patterns and not the other way around. So a common thing is to say, you're putting methods on your entity, so you're doing DDD. No, we're doing object-oriented programming. DDD is much more than that, adds much more than that. So it's not really true saying that, because, for instance, you can implement DDD in a functional language, but I'm not expecting F# folks to be creating classes with methods. They will implement DDD, but in a different way, because their paradigm is different in that regard. So sure, it has some connection, but it's not the same. So I'm using classes as they were supposed to and not just DTOs. Wrapping up, if you want to take a look at the code and the presentation, take a look at my GitHub. I put it there. And you can reach out through these channels. You probably have the channels available on the speakers on the website of Netcoreconf. And finishing up, big thank you for the sponsors of the conference. And thank you for putting up with me. I'm open for questions if you want. Over here, Discord, and so on. Feel free. Okay, thank you very much for your session, Joao. I don't know if the chat has any question for you to answer. One moment, please. Okay, no problem. Any questions, chat? Any question? Oh, okay. All clear. Or not, but feel free to reach out through the Discord of the conference or the other channels. Yeah, you feel participate for Discord in a speaker room, chat, virtual bar. It's very awesome. Thank you, you very much for your session, Joao. Thank you. Thank you. See you. See ya. Flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire.
iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. 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 Okay, let's go. Hello, thank you for your visit for Netcoreconf. Your first. Yeah, indeed. Thank you for having me. Perfect. Okay, let's start. So you will use, okay, you screen sharing. Okay, perfect. I give you control. You can start the session whenever you want. Okay. Okay, so are you going to put my face in the top automatically? Yeah. Okay. This is for retard for YouTube. It's no problem. Okay. Okay. Thank you. Let's go. Hello. Welcome to .NETCoreconf. My name is Johnny Hooijbergs, and today I will talk about what is new in .NET 5 and the future of .NET. So let's see. So of course, this is a free conference, so we would like to thank our sponsors. You can see them all here. Very much appreciated. They make it possible for us to do these kinds of things. As I told you before, I want to talk about what is new in .NET 5 and the future of .NET. And I'm going to talk a little bit about myself first. So my name is Johnny Hooijbergs. I'm from Belgium, Microsoft MVP. And if you have any questions regarding this session, you can always contact me on Twitter. You can see, look at my GitHub page. All of my presentations are on my GitHub page. You can see the link in the bottom of the PowerPoint slides. It will contain this presentation, but also all sample codes that I've prepared for this session. I work for a consultancy company in Belgium called Involved IT. We are consultants, .NET consultants mainly. I'm a .NET architect. And again, if you don't want to contact me over Twitter, you can also just use my company email, and I would be happy to help you via that channel. So I actually like these virtual presentations to be a little bit more interactive. So for me, it's easy that if you have any questions during the presentation, that you post them on the Slido platform. So Slido is a platform where you can ask questions. I can very easily see those questions, and I can answer them whenever I see it fits within my presentation. So you don't have to wait until the end of the presentation. I can go ahead and answer your questions if possible during the presentation. So you can scan the QR code with your smartphone, or you can just visit slido.com and enter the hashtag Netcoreconf to be able to join. And then I will see what happens there. So yeah, again, today .NET 5 and the future of .NET. So if you're ready, I am ready also. Let's have a quick drink. So first, .NET, there's already kind of a big history there. .NET started in 2001, 2002. So in 2002, it was really released.
And for some reason that I'm very happy about, I was doing .NET since the early beginnings. I wasn't working as a professional software developer yet, but I was doing programming in my free time. And I was actually using C++ with Visual Studio 6 in that time. I actually wanted to go away from C++ because I thought it was a little bit too much work and it was rather difficult to create programs quickly. So I wanted to make the jump to Delphi, Borland Delphi. But then .NET started to happen, and for me, I was already used to Visual Studio, and .NET was tightly coupled with Visual Studio in those days. So I was very happy, and that's why I jumped on the .NET boat, basically. For me, it has been a very nice experience, this whole history. As you can see, every 2 or 3 years, there was a new version of .NET, so things were getting added. .NET was growing bigger, new features were added, lots of very big new features were added. So very cool. And if you look at this timeline, you can see that today we are already at .NET 4.8 and Visual Studio 2019. The reason I'm telling you this is because in the past, the .NET framework was actually very tightly coupled with Visual Studio. So for each new version of .NET, you also had a new version of Visual Studio because Visual Studio needed to support these new features in the .NET framework. Now, .NET framework grew every time a new version was out because there were large new features that became part of .NET. And that's the reason why today in .NET 4.8, the .NET framework is quite large, lots of features, but also lots of disk space required to install the runtime and the base class library, stuff like that. But then in 2016, something happened. Microsoft decided to create a separate framework called .NET Core. So actually, it's very important to get the names right. So it's .NET Framework for everything on this slide. So from .NET Framework 1.0 to .NET Framework 4.8. And then Microsoft created something new called .NET Core. So it's not .NET Core Framework, but it's just .NET Core. And the reason for this is that Microsoft decided, okay, we're going to create a new version of .NET, and it needs to be really platform independent, and we're just going to start from scratch because we think today we can do things a lot better than we did in the past. So, yeah, actually, Microsoft already told us from the beginnings, from the early days in the .NET framework in 2002, that .NET would be a platform independent framework. Some people say that isn't true. Some people say that is true. It depends on how you look at it. The .NET runtime, which is the software that runs on your computer to actually makes it possible to run your .NET applications, is based on a specification that Microsoft made available for everyone. And that specification allows you to also write a runtime for different platforms. Microsoft only decided to create the .NET runtime on Windows, so we can use that on Windows, different versions of Windows, but also different processor architectures like 32-bit, 64-bit. So in that case, it is platform independent. But if somebody else would like to create an additional runtime that also runs on Linux or macOS, for example, they were allowed to do that. And that's actually what happened with the Mono runtime. So Mono is something created by external developers that were not related to Microsoft. They basically recreated the .NET runtime. They renamed it to Mono, and they released it, and that gives you the opportunity to run .NET Framework applications on Linux, for example. So in that case, .NET Framework is platform independent. But with .NET Core, Microsoft really wanted to start from scratch and create their own runtime that was really platform independent. So .NET Core really runs on a Linux, a Mac OS, or Windows, and it also supports more processor architectures than before. So it also supports ARM processors, for example. So now your code, your .NET code, can almost run everywhere. The .NET Core platform actually grew very quickly because, of course,
when Microsoft decides to start from scratch, they have a lot of catching up to do because .NET was already almost 20 years old. So when you start from scratch to create a new framework or a new platform, .NET Core, you need to add lots of features in the first version. So that's not what they did. They just tried to create a very stable, a very performant, and a very platform-independent platform. And then from that version, from the first version, they just started to do development and including more and more features. So today, again, we're in 2020 or 2021 already, and we are in version 3.1 of .NET Core. So now we have two platforms next to each other. So we have .NET Framework and we have .NET Core. For .NET Core, Microsoft has told us very specifically that they have a very tight release schedule and a very tight support schedule. As you can see in the table in the bottom, you can see that lots of those versions of .NET Core are already out of support. So version 1 and 1.1 and 2 and 2.2 and 3, they're out of support. So they are not being actively developed on anymore. They don't receive any bug fixes or security fixes. So basically for production use, you shouldn't really use those versions anymore. The only two versions that remain are version 2.1 and 3.1. And so the latest, the 2.1 version and the latest version of the 3.1. But actually, those are not going to stay for much longer. So 2.1 will go out of support August this year, so this summer. And then you need to migrate to 3.1. And then next year in December, so the end of next year, .NET Core 3.1 will also go out of support. So we will actually need to upgrade to a newer version of .NET after December 2022. So weird stuff. So what is happening with .NET today and in the future? So basically, Microsoft decided that their efforts with .NET Core were very well received, and it was actually going very well. And that's why they decided to move back to one single platform, because it's quite confusing today. I know multiple developers have issues with choosing the correct version of .NET. If I'm going to create an application for a new customer, what am I going to do? Am I going to use .NET Framework? Am I going to use .NET Core? Why should I use .NET Framework? Why should I use .NET Core? So Microsoft decided we're going back to one single platform, and we're just going to call it .NET. So now it becomes even more difficult for us as developers if we want to talk about .NET, because now we have three platforms. We have .NET Framework, we have .NET Core, and we have just .NET. So three separate things. So because of this, because .NET 5, the new .NET Platform 5 came out in 2020, which was November last year, Microsoft decided to stop active development on the .NET Framework. So the oldest of the three platforms, the .NET Framework, will actually stop receiving new features. It will, however, still be supported. It will get some bug fixes and security fixes if necessary, but there won't be any active new development in the .NET Framework. That doesn't really is any problem for the coming years, but in the future maybe that can become an issue, but I will talk about that a little bit later. .NET Core will also stop active development, so there won't be any new .NET Core version. 3.1 will be the latest, and that's also the reason why it will go out of support in the end of 2022, so the end of next year, because you are supposed to upgrade your .NET Core applications to the new .NET platform. To make things a little bit easier, the .NET platform, so .NET 5, and then in the future, all upcoming releases of the .NET platform, they are actually based on the .NET Core code base. So .NET 5 is actually .NET Core, but it's being renamed to .NET instead of .NET Core, so we're dropping the core. The reason for that, again, is because the .NET Framework will stop, so there shouldn't be any more confusion in .NET naming. So .NET Framework should eventually die out. .NET Core should die out, and the only thing that remains is just .NET, the .NET platform with .NET 5 and 6, 7, 8, and so
So yeah, the end of last year we got .NET 5, and Microsoft decided to have a new major release of the .NET platform each year. That means that .NET 6 is about to be released this year. It's going to be released around November, and this will be the same cadence for every year. So in 2022, next year, we will have .NET 7 around November, and in 2023 we will have .NET 8 around November, and this hopefully will continue in the upcoming years. Microsoft also decided that each even version on an odd year will actually be the long-term support version. So every 2 years we will have a new long-term support versions, and the versions in between, they will have a shorter support cycle. So .NET 5 is actually the first version of this new .NET platform, and this will only be supported for 3 months after the .NET 6 release. And it's going to be the same thing for all of the intermediate .NET versions. So the odd version numbers of .NET, they will only receive a 3 months support period after the release of the next version. So after the LTS version, basically. Which means if .NET 6 LTS will be available this year around November, that .NET 5 will go out of support around February 2022. So February next year, 1 year from now. So yeah, lots of stuff is going on. And I am a developer myself, but I've seen the entire history of .NET, so I am pretty comfortable with all of these things. But I'm also a teacher. I didn't tell you about this, but at night I teach adults on how to do programming and how to use .NET and C#. And I can see that it's very difficult for new developers today to understand this whole .NET ecosystem, especially now because we have all these different kinds of .NET. Hopefully in the future, in 5 years or so, this will become more clear when we only have .NET going forward, and we slowly stop using .NET Framework and .NET Core. But of course, it is still a little bit complicated today. But thanks to these changes, .NET is really multi-platform. I already talked about the runtime. You probably know this, but .NET doesn't really compile to your C# and .NET doesn't really compile to machine code. It compiles to a kind of an intermediate language that needs a runtime to actually be compiled just in time to machine code when your application runs. And this is done by using a runtime. So the new .NET actually has a runtime that is multi-platform, that can be installed on multiple operating systems and multiple processor architectures. In the past, we had initiatives like Mono, but today with the new .NET platform, all of this is being worked on by Microsoft itself. In the past, we also had some additional technologies to help us close the gap in between all of these different kinds of runtimes. For example, portable class libraries is something from the past, where when you created a .NET application or a .NET class library that needed to be compatible with .NET on Windows, but also with Mono on Linux, and maybe with some other technologies like Windows 8 store applications or universal Windows applications. They all use a .NET runtime, but they are all a little bit different. Like Mono is based on the .NET runtime, but it is a little bit different, and sometimes there's not a complete compatibility there. So portable class libraries gave us an opportunity to build class libraries that we could reuse among all of those different platforms. Then, yeah, Microsoft knew that this was a little bit complicated and confusing. So when .NET Core became a thing and we had 2 different versions of .NET, they decided to have something called .NET Standard, which is an evolution of portable class libraries, but it was a little bit easier to use. So if you want to have a class library that is compatible with .NET Framework and .NET Core, you can create it for .NET Standard. And .NET Standard is not a platform or it's not a framework. It's just a description of all of the functionalities that are equal between .NET Framework and .NET Core. So if you want to use something that's only available in .NET Core, you can't create a .NET Standard class library because that feature just doesn't exist in .NET Framework and vice versa. So again, it's a little bit more simple than a portable class library, but it's still difficult for us as developers.
is our source code going to be used in .NET Framework or in .NET Core? What kind of class library should I create? Still lots of headaches. And hopefully now that Microsoft decided to only have one platform going forward, .NET 5 and the future versions of .NET, we don't need all of these things. We can just create .NET class libraries that will be compatible with everything in the future. Of course, we are not yet there today. We still have lots of technologies around .NET that are not entirely compatible with the .NET runtime and the .NET base class library. And we still have Mono. We have technologies like Xamarin, which is based on Mono, which can run on your mobile devices. We have still Universal Windows Platform, which is also not entirely compatible with .NET. We have Unity, the game engine, which uses .NET and which uses Mono underlyingly, which is also not entirely compatible with .NET. So Microsoft is trying to close that gap so that in the future, everything will be .NET. There is no more Mono, or at least it is fully compatible with .NET, that Xamarin will be fully integrated in .NET, stuff like that. So yeah, I'm really looking forward to a future where I can teach my students that they just need to think about .NET and that everything will work out of the box, hopefully. So really, .NET will be a unified platform where all of these different technologies where I was talking about can be combined into one single .NET platform. I already talked about all of these things. Also, .NET 5, it still supports .NET Standard because, of course, when you today we still have Mono, we still have Xamarin, we still have some other things that are not fully integrated in .NET 5 just yet. That is something that will come in the future, hopefully in .NET 6 or even later. And that's why .NET Standard today is still a thing. So if you still want to use your class libraries in .NET, .NET Core, and .NET Framework, you should still use .NET Standard. And .NET Standard 2.0 today is still the last supported version by the .NET Framework. So if you still want to be compatible with the .NET Framework, you still have to create .NET Standard 2.0 class libraries. .NET 5 also supports .NET Standard 2.1. And then you are compatible with .NET 5 and some other things. But you are not compatible with the .NET Framework. So it's still a little bit confusing, so keep that in mind. Basically, the idea here is, I know you are eager developments and you always want to use the latest version of your components. So you can use the latest version of .NET. So if you want to use .NET 5 in preview already today, you can. .NET 6 preview 1 is already available. So you can use the latest version of that for your experiments. But if you're creating something for .NET Standard, the best thing you can do is pick the lowest version of .NET Standard. If it's possible, and if your code base allows you to use the lowest version of .NET Standard, picking the lowest version gives you the biggest compatibility with all of the different platforms that are supporting .NET Standard. So I really had a colleague on a project a couple of months ago. He thought, okay, I'm going to create a class library that needs to be compatible with all of our components. And he just picked the highest version of .NET Standard available because he thought that would be the best version. And that's not true. If you want to be compatible with everything, you need to go as low as possible. So that's a little bit an introduction about what .NET looks like today. Again, just want to repeat it one more time. Today we have 3 separate things that we can talk about with colleagues and with other people from our community. We have .NET Framework, which is 4.8. The latest version. We have .NET Core, which is 3.1, the latest version, and we have .NET 5, which is the latest version of the .NET platform. So 3 different platforms we can talk about, where hopefully we will only have one platform to go into the future of .NET, which is .NET 5, 6, 7, and so on. The rest of my presentation is just going to be a walkthrough
to what is new in .NET 5 and what is new comparable to .NET Framework and what is new comparable to .NET Core. Some things that are available in .NET Framework will not be available in .NET in the .NET platform in .NET 5, so we have to use some alternatives for that. So I'm just going to do that as a walkthrough. I'm not going to talk about everything because we only have about 1 hour time, but I'm just going to show you the things that that really help me and the things that I really like that are new in .NET 5. So let's start. I have prepared 10 different examples containing some new stuff in .NET 5. They are also available on my GitHub. Again, the link for my GitHub repository specifically for this presentation is in the bottom of all of my slides. There you will find the PowerPoint, but also these 10 different examples. So first, Microsoft really wants to go for a single SDK experience. Today, .NET Framework and .NET Core don't really give us this opportunity. It's still a little bit confusing because we have different kinds of SDKs for different kinds of applications. And so, for example, if you do a .NET Framework application, then you have your project file, and inside of your project file, you have all of your build configuration. It's a big XML file, and you can just leave it alone, or you can fiddle around with it to change your build tasks, basically. It's a very specific SDK for the .NET Framework that works in its own way. For .NET Core, it looks a little bit different. The project file for .NET Core, it has the same extension, but if you open the file, it's something completely different. There's still XML, but it's a lot less XML. And also, basically, .NET Core includes all of the files that are within the same directory automatically as part of your project, while in .NET Framework, you need to add those files one by one, and you really need to include them explicitly in your project. So that's already a difference there. If you do, for example, a mobile application in Xamarin or Xamarin Forms, then you have yet another SDK experience, because now it's a different kind of project file. There's different kinds of stuff inside of that project file. The layout in Visual Studio will also be a little bit different. The dependencies and stuff like that look completely different. So yet again, another SDK experience. And the same goes for all of the other things. UWP, Universal Windows Platform applications, entire different SDK experience again. With .NET 5, Microsoft really tries to put all of these into one single experience. So the project file should look the same for all of these different kinds of applications. So let me quickly show you what a project file for a .NET 5 application looks like. And so I have 3 different kinds of applications here. I have a console application, a WinForms application, and a WPF application. If we look at the .NET 5 console application, you can see that the project file is very easy. It's very simple. It just points out what kind of SDK we need to use. So this is just the default .NET SDK, nothing special to that. For example, if you're writing an ASP.NET Web API or an ASP.NET MVC application, you will get the ASP.NET SDK, which is another kind of SDK, but the way you configure this SDK is very similar. So one single experience. Then we target a specific version of the .NET platform, and this also became a little bit more simple. So in .NET Core, it was called Netcore App and then the version. If you do .NET Standard, it's going to be Net Standard and then the version. Now in .NET 5, it will just be Net 5.0. Very simple. This will be a truly platform-independent .NET 5 application. So it will be compatible with multiple processor architectures, multiple platforms. It's a .NET 5 application, and it should work with almost everything. And then, of course, you have your root namespace. And finally, you have the output type. Depending on which kind of applications you're creating, you need to have like a physical executable file, or you can just have a DLL file. If you create a console application or a WinForms application, you need a user to be able to double-click an executable file so that your application runs that way. But of course, when you're creating an ASP.NET application or a class library that you want to reuse in different applications, you don't need the executable, so we can just remove this property, and now it will only generate a DLL file. This is
the new experience. WinForms and WPF, they are a little bit different, but again, Microsoft really wants us to be very close to the same experience. So you will see that the output type is not an exe, but a WinExe. The difference here is that an exe in a console application is not an executable in Windows. It's not a .exe file in Windows. It's actually an executable file, and the executable file depends on the platform you're compiling for. If you're compiling for Linux, you don't really need an exe file because Linux doesn't work like that. So the output type is an executable for the platform you're building for. So in Linux, it's a different kind of executable, but it's still an executable. But if you go to WinForms, for example, we are building a Win executable, and now we have the same SDK experience, but we have a different kind of target platform because now we're building applications that are very specific to Windows. You can't run a WPF or a WinForms application on Linux or macOS or on mobile like Android or iOS. That doesn't work. So when you decide to create a WinForms or WPF application in .NET 5, which is entirely possible and it's fully supported, you need to specify that you're targeting a new kind of framework, which is .NET 5 specific to Windows. And if you do that, you will actually unlock some additional references that will be added for you by default. So if you, for example, open a console applications dependencies, then you can see with frameworks, we're using that SDK, like the Microsoft Netcore app reference. So we're creating .NET Core. .NET 5 in the core is still .NET Core, but we're not calling it .NET Core anymore. It's an internal name. So .NET 5 uses the Netcore app dependency. But if we look at the WinForms, this actually has two dependencies. The same Netcore app, which is this part of our target framework moniker, but then we do -Windows, which means that we include some additional stuff. And that additional stuff is the Microsoft Windows desktop.app.windowsforms reference. And this actually makes our application not to be compatible with Linux and macOS and so on, because now we use a little bit more of that .NET 5 platform. And it's really out of the box. So if I just remove this -Windows and I go back here, you can see it immediately refreshes and that additional reference disappears again. If I add this -Windows again, it will automatically appear again. So that's that single experience. You only have a very easy to comprehend project file, and automatically everything will work in the same way. You will automatically get the dependencies you need, and so on. And it's the same idea with WPF. Nothing really different here. The -Windows is still there. It's a Windows executable, and the dependency is a little bit different because now you actually have Windows desktop.app.wpf right here instead of the WinForms part, which is the reason why we have used WPF here and we have use WinForms here. So this makes the distinction between what kind of a Windows application are you trying to build, WinForms or WPF. So yeah, that's the single SDK experience. The initial idea was to also include Android and iOS to this. So if you do .NET 5-Android or .NET 5-iOS, you would automatically add the dependency to Xamarin. So you could create Xamarin application that can be deployed on Android or iOS. But Microsoft was not able to do that for .NET 5. They were not ready with their work. So they postponed that functionality to .NET 6. And they're working on that today. In the preview 1, it's already available. They also they are also going to rename Xamarin to Maui because they really want to have a multi-platform user interface, basically. And you decide for which platform you're building a user interface by just extending the .NET 5 platform target moniker by doing -Windows or -Android or -iOS, and then automatically the SDK experience will extend to technology that's needed for you to create such an applications. Hopefully in the future, this will even get more extended so that we really can have UI applications for Linux, for example, or for macOS and maybe more. Hopefully, Microsoft will expand this experience to add more options to create applications for different kinds of platforms. So
Second example, default executables. So this is also something that I want to talk about because for some people it's quite confusing. Because the .NET framework was only used on Windows initially, a .NET application automatically created an executable file. So when you compile a WinForms application in the .NET framework, you would get the exe file. In .NET Core, Microsoft initially only created applications that shouldn't really do UI stuff on Windows, for example, because that wouldn't make sense in their platform-independent approach. So the first version of .NET Core, you could only create like console applications or class libraries or ASP.NET applications that an ASP.NET application doesn't run out of its own. It's always hosted inside of a web server. So like IIS web server, for example, can host your ASP.NET application. And that's why your ASP.NET application also doesn't generate an executable file. It's just a DLL file that will be hosted inside of some web server software. In .NET Core, Microsoft decided to also do it like that, but do it like that for all applications. So also a console application was actually not an executable, but it was a DLL file. And the only way you could make that run was by using the .NET runtime to run your DLL. So if you created in .NET Core a console application, you had a DLL file and you needed to launch that DLL file as a parameter of the .NET CLI command. So .NET space and then the name of your DLL would run your DLL as an executable on Windows. Again, the reason for this is because on a different platform, that makes sense. You can do the same thing on Linux because the runtime is installed on your Linux and you have the same .NET command and you can just use the same DLL to run on Linux or on Windows. They're not different because they just contain intermediate language and it's the runtime, the .NET command, that actually does the compilation to machine code for that specific platform. Does that make sense? In later versions of .NET Core, they again added the executable possibility because people just get confused when they get a DLL that they can't execute from Windows Explorer by double clicking it. So in .NET Core, you have the opportunity to explicitly say, I want the executable. And in .NET 5, we now have default executables, which means that the executable will be there by default if you put the output type to exe. And so if you create an ASP.NET application or a class library, you don't have the default executable because it doesn't make sense in that specific scenario. But if you create a WinForms or a WPF application, the template in Visual Studio or the template in .NET will generate the executable for you automatically. So now we still have an executable, but very important to know, if my example code, so this is a console application. If I build this console application and you look at the output directory, now I have to be very patient, it seems. So let me repeat that. If I open my directory, funny, nothing happens. So let's open it from here then. So default executables, I've got my bin debug folder. You will see that it's a console application. These files, they're not, you can just ignore them for now, but we have a DLL and an executable file. So it still generates a DLL and you can still run this DLL by calling .NET space and then your DLL. It runs your application just fine. But we also have this executable that's 140 kilobytes, which seems rather large for just a console application. And you don't make the mistake. This is very different than the .NET framework. In the .NET framework, your executable contains your intermediate language, your compiled C# code, and you can decompile that. In .NET Core and .NET 5, it doesn't work like that. All of your code, your console code, your classes, everything that you've written is actually inside of the DLL file. And the executable file is not a .NET executable file, it's a native executable file. And the native executable file is only a wrapper around the .NET runtime. So it actually starts the .NET runtime in the background and then it loads your DLL dynamically. So that's how it works. So if you use a tool, for example, like ILSpy, so tools, ILSpy. ILSpy is a tool that you can use to decompile .NET code.
So if you've written some .NET code, and so this is my executable. So in the .NET framework, you would expect your executable to contain your code. If I drag this into ILSpy, it will say it does not contain any managed metadata because it doesn't contain any managed code. It doesn't contain .NET code. It's a native executable and it doesn't contain our code. But if I drag my DLL, you can see that the DLL is the one that actually holds my classes. It has my namespace, it has my program class, and inside of my program class, I have my main method. So very important. You can actually ship your DLL file by itself, and another user can run that by calling .NET space and then your DLL, and that's your entire application. This executable is just there to help you to easily double click it, and then it will open the Hello World console application. It opened on my other screen, you didn't see it, but it doesn't matter. You can just believe me for that. So I wanted to talk about that because it's very important to know that it's a huge difference between .NET Core, .NET, and the .NET Framework. An additional feature that has become available in .NET Core and .NET 5 is single file applications. And this is something that I very much like, or at least it's based on something that I like very much. If you create a new .NET Core or .NET 5 project, please open the project file. Yes. You can use some additional properties like this one, runtime identifier, to already specify here, if I publish my application, I want you to publish it for this specific platform. And what it does is it will actually include the entire .NET Runtime and .NET Base Class library as part of your application. So with the .NET Framework in the past, if you wanted a user, for example, your grandma, if you wanted to send a console application to your grandma that said, "Grandma, I love you," she needed to install the .NET runtime on her computer before being able to run your application. So it was a lot of work. She needed to download the .NET Framework runtime. She needed to install that. The .NET runtime was quite large in those .NET Framework days because lots of technologies were put in there. It's like 400 megabytes if you install that. And then she would be able to run your I Love You Grandma console application, which if your grandma is not into computers, it will probably scare her, and she wouldn't really like that. With .NET 5, if you put a runtime identifier, your publish feature from .NET will just include the entire runtime and base class library as part of that. So if I do publish, I just pick a folder and I do publish again, and I'm going to find the compiled result. It's going to be release. Now it's compiling your application as containing everything that is necessary to actually run it. So this is my executable, my console application. It is now 600 kilobytes in size. So the wrapper is larger because it needs to do more, because it doesn't rely on the runtime that's already installed on your system. No, it needs a lot more. And then we have many more files that basically encompass the entire .NET Runtime and Base Class library. So this you can put on a USB stick if you still use USB sticks today, and somebody else can run that and it will just work on their Windows. If it's Windows 10 and if it's 64-bit, it will just run out of the box. They don't need to install any runtime beforehand. But of course, if you still want to do the same thing and you tell your grandmother, "I've created a small funny application for you, please run it on your computer," and she will get 228 files from you, totaling around 70 megabytes. She will probably be very suspicious because she would think that you are trying to do something bad to her computer. Now, because of that, there's the new feature of single file application. So if you put the property publish single file true within your project file, this one, and you do the actual publish, then you will get this. It's a bit of a lie.
It's not a single file application, it's a couple of files application, but it's not 1,000 files application. In .NET Core, it worked. It was only a single file, but it was very badly implemented, basically. Because in .NET Core, you had one single executable, which was kind of a self-extracting zip file. So if you double-clicked it, it would take some time because it would extract all of the files you can see right here, all of these files, it would extract them to a temporary location. In .NET 5, Microsoft decided to start over from scratch and really make this into a native executable that contains everything that is necessary to run your application. You don't really need that file, it's just some debug information, but these files, these 5 files are necessary to run your application. It's not a single file, it's 5 files, but as I understand correctly, in .NET 6, they will make some additional changes and it will really be one file only. So hopefully your grandmother will now not be so suspicious. She would see, okay, it's a single file that I need to double click and it would tell her that you love her very much. And if she doesn't really look at the fact that it's 50 megabytes in size, she would probably be less suspicious. And this is really powerful if you want to create small tools or small applications and you want to quickly share them with friends or share them in just an easy way, basically. So I'm happy with that feature. There's assembly linking, which is a feature on top of this. I'm not going to show you, but it's a very simple concept. It tries to lower the file size of that single publish file. It's about 60 megabytes right now, but basically we're only doing console write line, and there's lots of stuff in the base class library and in the runtime of .NET that we're not using. We're not doing file I/O, we're not doing anything security related, we're not doing anything web related. So all of that stuff that we're not using can actually be removed from that base class library because we're not using it. And that's what publish trimmed does. So publish trimmed will actually try to be smart about which code you are using, and it will try to trim as much as possible from your base class library, and then your executable will be smaller. It's of course difficult because some features of .NET use other features of .NET, so there's internal dependencies, but it tries its best. And I think the 60 megabytes will become about 20 or 30 megabytes. So it's still insane. It's still an insane size for a small console application, but 30 megabytes is better than 60 megabytes, basically. So that's something that can help you. It is a little bit dangerous because if you're using reflection to use code that is not like statically linked, but you're dynamically using code from the .NET platform in using reflection, then of course it is possible that that code will be trimmed because the compiler thinks that you're not using it, because you're using it dynamically using reflection. And then you will get runtime exceptions because those parts of the .NET base class library cannot be found, but you are using them. So you have to be careful with that. This one I'm just going to talk about, but I'm not going to show you the code because we don't have time for that. But I just want you to know that's the following. That's this project. So let's go back to my slides. I'm sorry. So with .NET Core and .NET 5, Microsoft added some functionality that is called hardware intrinsics. This is a very cool feature. We all know that we are using .NET as a platform and that we are not writing pure machine code. We know that the .NET compiler compiles to an intermediate language and that the .NET runtime and just-in-time compiler compiles to machine code for us. Because of this, in languages like .NET, but also in languages like Java, we can't use native processor architectural functions. And those functions can really help us to create high-performance calculations. In .NET 5 and .NET Core, Microsoft added some namespaces that really help us to actually do write some hardware-specific operations. And this is something in the past we could only do with C++. But now we can also do that in .NET. And there's different kinds of ways we can do that. First of all, one of these things that we can use is SIMD. And SIMD is a shorthand for single instruction multiple data. So basically your CPU can very quickly and very easily do like basic math operations. So it can very quickly add numbers together, subtract numbers from each other, multiply numbers, stuff like that. It's
in the background, it's just like elementary Boolean logic that will make this stuff work. But your processor actually has functions that makes it able to do these operations in parallel. And it doesn't mean that you have multiple cores you can do it in parallel. No, a single core can do one instruction on multiple data at the same time. So you basically have an array of numbers and you have an other array of numbers, and you can add all of those numbers together in parallel for a single core, which can give you a huge benefit. But you need to call a specific CPU function for that. And now Microsoft created .NET wrappers for you to actually call those functions. And if you're writing programs that are very calculate intensive, then this can help you. So I will skip all of the details and I will just show you a console application that uses this in 2 different levels. So Microsoft implemented this on 2 different levels. One level is you use .NET code, and that .NET code will be compiled down to machine code that actually calls these specific SIMD instructions for your CPU. And if your CPU does not support that, the .NET runtime will do it in a different way, and it will still work. And then there's the deepest level of hardware intrinsics, where you actually need to figure out what kind of processor am I using, what kind of architecture am I using, does it have access to an SSE3 instruction set, and if it does, I'm going to call the actual functions. So that's 3 levels. I created a console application that adds 250 million numbers together in those 3 different ways. So 250 million numbers, allocating them takes me around a second, and then calculating them in a for each loop takes about 1 second. Then using SIMD support, so using the integrated .NET SIMD support, only takes about 800 milliseconds, and this is the first run. And then using real hardware intrinsic support, so that it's me writing code that says, processor, please do it like this, because you are supporting SSE2, it only takes 400 milliseconds. And if we run it multiple times, it's 800 milliseconds, 600 milliseconds, and 300 milliseconds. So we basically double the speed, or more than double the speed, for adding 250 million integers together. So when you're doing lots of calculations, this can really help you to significantly increase the performance of your application. This is actually being used in technologies like machine learning.NET, ML.NET. ML.NET is a library for doing machine learning in .NET and C#. They have moved all of their logic into this hardware intrinsic logic, and they have significantly increased their performance. So it's a very cool feature, and it looks something like this. So yeah. As part of this whole new development experience in .NET 5, there are also some new things to think about. Because in the .NET framework, we had lots of technologies that were very Windows specific. For example, we had Windows services. A Windows service is an application that runs in the background and can continuously do some background tasks. But that only makes sense on a Windows environment. How are you going to do something like that on Linux or something, or another platform? You can of course create a console application, but that's not entirely the same. A Windows service can be scheduled. You can stop a service, you can pause a service. It runs in the background automatically when Windows starts. On Linux, we have the same concept. On Linux, we call that a daemon that is being managed by a systemd. And it's the same thing. It can start automatically with your operating system. You can start it, you can stop it, you can pause it. It keeps some logging information for you. So when we write a Windows service in .NET 5 or .NET Core, we want to do that in a way that is compatible with all of these different kinds of platforms. But there are other kinds of things also, like WinForms, WPF. But there are also technologies in .NET Framework that are not going to be supported anymore in .NET Core and .NET 5, which is, for example, WCF. So WCF, Windows Communication Foundation, is a way to create web services. And Microsoft decided that it's going to be too much work to port WCF into .NET 5, so we will lose WCF. So they also needed a different kind of technology that can be supported on all different kinds of platforms. So those are 2 different development templates that I want to talk about. The first one
when we want to create a Windows service today, we have something called a worker service. So a worker service in .NET 5 is just a .NET 5 console application. So it has a program.cs with a main method, but it doesn't really create it doesn't really use a console. It does use a console, but it can run whatever it needs to run, and it's very comparable to ASP.NET. So in .NET Core and .NET 5, ASP.NET does the same thing. ASP.NET also runs as a console application, and you can choose to link that or to host that application in a web server like IIS. But .NET Core and .NET 5 also have their own integrated web server. And then you run it as a console application. That console application runs its own web server, and then that web server runs your application out of the box. And that works also on Linux and also on macOS, because those platforms can also run a console application. For worker services, it's going to be the same thing. You have a console application that creates a host builder, and in that host builder, you define your hosted services. So in this case, I have two hosted services, so two classes that do some background processing. In this case, it's just an example. They don't do useful things, but yeah, they do stuff, and you can just run that as a console application. But you can also install that as a Windows service, and it will fully support everything that a Windows service can do. You can even install it as a systemd daemon on Linux, and it will be compatible with that out of the box. So very cool feature. We also have something called gRPC. So gRPC is basically an alternative to WCF. We already have Web API to create HTTP stuff, but now we also have gRPC. So an HTTP Web API, for example, in ASP.NET is using a resource-based implementation of doing web services, which means that you have to go to a URL to go to a resource, and then you need to call these different kinds of HTTP methods to do operations on that resource. So it's CRUD operations on a resource, basically. In WCF, it's a different kind of working. On WCF, you basically you call a method with parameters, and it will return you some data, just like you're used to in C#. You call a method with some parameters, and you will receive something in return. With gRPC, it's the same thing. It's really similar to WCF. It also has like a contract kind of definition. In WCF, we have a WSDL file, a WSDL file. Here we have a protobuf file. And a protobuf file describes the contract of your web service. Of your remote procedure call. It's also a function that has parameters, and it returns some kind of data type. So it has parameters, which is in this case a data type, and it returns a response, which is a data type. And this is the name of the method. Then you define the contracts of your messages, and then you implement both the client and the server based on this contract. So this is, for example, a gRPC client. It's actually very easy to use. You create a communication channel, just like in WCF, and then you create a client that uses that channel for communication. And then on top of your client, you can just call the methods you defined. So it's just calling a method, but a remote method on another server, and the communication in between will be handled for you out of the box. On the server side, it's the same thing with the service, just like in WCF, but here, you just override the function that you defined in your contract, you give it an implementation, and it will work out of the box. I'm actually a fan of gRPC next to Web API because gRPC is a little bit more performant. It uses a binary protocol. So it communicates using HTTP, but it uses a binary protocol, which is smaller in size, so it's not JSON, it's not XML, it's something binary. Of course, this makes it harder to debug. You cannot debug gRPC in your client, but it's a better performance than a Web API. And it's just easy if you're writing C# code to call a remote procedure by just calling a method on top of a class, and that will automatically in the background be called over your network. Basically today, when I'm writing applications, distributed applications, I use Web API for all of my communication with the outside world, and I'm using gRPC for all of my inter-service communication. So if I have my own services that need to communicate with each other, I'm using gRPC. By the way, this is a very easy, simple solution that shows the power of this
gRPC service, Windows Forms, and WPF. And I'm going to, well, it's not working, so I'm this, but you can open this to see something cool that I created. So let's move on to the next one. Sorry. So this is going to be the last one that I'm going to talk about. It's a couple of new C# features that are available. Today, C# will actually be released together with .NET. So each version of C# will also be released with each new version of .NET. So in November this year, we will expect C# 9. And C# has been getting a lot of rework in these last few years, and that's why we are getting lots of new features. So C# is really getting lots of new features, so very cool. So a couple of things that I want to show you that I'm a real fan of are, let's see, this one is targeted typed new expressions, for example. So we all know that we need to type lots of information when we are, lots of code when we write C#, especially for me as a teacher. When I'm writing code, I'm used to speaking out loud about the code that I'm writing, and then you really sound like a moron. It's like dictionary of string, string, dictionary equals new dictionary of string, string. It's like, why are you saying the same things all over again? So Microsoft already made some changes so that we now can use var, where var will implicitly know your type because your type is also here. So var is actually the same thing as this because it can be derived from that. But now we have something new, which means that you can do it the other way around. You can actually specify your type, then your variable, and then just type new. You don't need to repeat the dictionary because it can also be implicitly gotten from the fact that you're stating the type just here. Of course, you can't do this. Var dictionary 3 equals new. It doesn't work because now you don't have a type anywhere, so the compiler does not know what to do. But why would you use this? Well, basically, when you create new instances of objects, there's a lot of repetition here. So in previous versions of C#, you would do dictionary of string person, dictionary equals new dictionary of string person. And then if you wanted to create new entries in your dictionary, you really needed to repeat all of these types all over the place, like this: new person, new person, new person. But we know that you're creating a new person because it says here that our values should be persons. So now we can just omit the type and we can just do new, new, new. Of course, when you have a constructor, this is where your constructor goes, within those parentheses. If you have properties you want to set immediately, you can do that right here, still the same as before, like that. One thing that's important to know, these braces are, you need to put them there. If you don't put them there, then it doesn't work. So, hi, Danny. Yes, hi. 1 minute for finish. Yeah, of course. Yeah, I'm finishing this. Sorry. No. Time is up. So yeah, one more thing that I want to show you is records. So today, when you want to create data, classes that just contain data, it's very hard to do. You give it properties, but you can change those properties if you don't want to change those. You don't want your users to change those properties. You make your properties read only, but that means you can't set your properties outside of the constructor. So that's why Microsoft decided to create a new kind of class, which is called a record. And in the background in .NET, it's still a class, but it just helps us in C#. A record is an immutable data type. We can only create an instance once, and then we cannot change it anymore. It has properties which doesn't have a setter. It only has an init field. So we can only set them in the constructor or by using these kinds of constructions. And that's it. It's immutable. You can never change it. But it's also kind of a value type kind of thing. When you compare two records with each other, you're comparing them not by reference, but by value by default, which is very cool. And if you copy them, it will also copy automatically the name and the first name. So in the background, lots of code is generated for you to be able to use these really as value types. And if you, for example, want to copy like this, and this is the last thing that I'm going to show you, I can do person2.
equals person 1 with the first name being something different. So I can really copy an object to a new object and change some of the properties and leave alone other properties. So very cool feature. And with that, I will shut up now. I had 2 more things, but you can just look at my presentation and files on GitHub. And with that, I would like to thank you. Again, thank the sponsors for the Netcoreconf. And I hope to see you during the rest of the day. You can ask me questions still on Discord or using Twitter. Have fun. Okay, perfect. Thank you very much for your session, Johnny. Okay, I see you soon. Bye-bye. Bye-bye. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean. Buenas, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy Allá son bien. tardes, ¿verdad? Aquí son las 12 de la mañana. Ah, su mecha. Dame un segundito. Esperamos aquí. Vale. Un segundito que se refresque un momento la pantalla. Ok. Vale, si ¿puedes compartirnos pantalla? A ver, déjame ver. Compartir screen 2. A ver. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, está. se ve. A ver. Te pongo aquí, ¿vale? Y nada. Adelante con tu sesión, ¿vale? Perfecto. Cualquier cosa me escribes por aquí. Perfecto, perfecto. ¿En qué track del YouTube estoy? ¿2 o 3? Estamos en el 2, en el 2. En el 2, ¿verdad? Ok. Ahorita para compartirlo porque Perfecto. Ahí está. Sí, de todas maneras, desde la organización ya hemos puesto algún que otro tweet, ¿vale? De todas Perfecto. maneras, para que... Nada, te doy paso. Suerte. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues primero, muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy vamos a empezar a platicar sobre bots, creación de bots conversacionales con Bot Framework. Y en este caso, tenemos una agenda bastante apretada, entonces vamos a darle, ¿no? Entonces, primero vamos a agradecer a nuestros sponsors. Yo creo que sin ellos este evento no hubiera sido posible, entonces lo primero que vamos a hacer es agradecerles a ellos. Y bien, entonces, para la agenda de hoy tenemos una pequeña presentación, trabajar con definiciones, vamos a trabajar con servicios de Azure, vamos a hacer la creación del bot, de ahí vamos a publicarlo y vamos a hacer una integración con Telegram. Bien, entonces me presento, soy Ricardo José Pérez Altamirano, soy arquitecto de soluciones en TI, me apasiona todo esto del desarrollo y pues bueno, tengo mis redes sociales, ahí voy publicando contenido de Azure, de Blazor, de Xamarin. Entonces ahí si quieren, pues ahí pueden darse una vuelta. Bien, entonces vamos a trabajar con las definiciones. Primero necesitamos saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces un bot, a fin de cuentas, es un programa informático que pues como lo dice, ¿no? Vamos a simular un comportamiento humano y nos permite realizar operaciones, ¿no? Podemos automatizar diferentes cosas y pues
bueno, ya sea procesos empresariales, ya sea envío de emails, respuesta de chats, no sé, ¿no? O sea, podemos nosotros programar algo y ese algo va a realizar esa operación por nosotros, ¿no? Entonces, en este caso tenemos diferentes tipos de bots. Tenemos los bots que son rastreadores de web, que en este caso se compila información para procesarla en sitios web y esto puede hacer automáticamente. De ahí tenemos las respuestas rápidas, que en este caso pueden ser sitios como en juegos, que necesitamos hacer una duda y pues bueno, le damos ahí la pregunta y nos da una respuesta, ¿no? O nos da opciones, ¿no? Y el chatbot, que es un poquito más orientado hacia las redes sociales, o podemos aplicarlo también en un entorno empresarial. Y en este caso, nos va a ayudar a darle solución de algún problema hacia una persona, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo porque entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que ver de qué manera vamos a contestarle, ¿no? A nuestras personas o a las personas con las cuales queremos interactuar. Bien, entonces, para eso, nosotros aquí tenemos la imagen del bot framework. Entonces, déjenme, ahí está. Denme un segundo porque algo pasa con, aquí está. Ahí está, ahora sí ya se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, en este caso el bot framework es una plataforma para construir, conectar y probar y desplegar bots inteligentes, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Nosotros podemos crear un programa, una interfaz, y a través de ella nosotros podemos exponer este servicio, que es dar respuesta de cuestiones que tengan clientes o cuestiones que tengan algunos usuarios y que nosotros debemos decirles, oye, pues necesitamos resolver preguntas frecuentes, necesitamos tal vez levantar pedidos, no sé, digo, muchas cosas ya se pueden solucionar. Como lo vemos aquí en la imagen, si se dan cuenta, el bot framework incluye bastantes cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizarlo desde mensajería con redes sociales, podemos integrarlo con Internet de las Cosas, podemos integrarlo también con puntos específicos como realizar tareas empresariales, podemos trabajar con otros bots, podemos hacer envíos de email, podemos hacer infinidad de cosas con este framework. Bien, y para crearlo, para empezar nosotros a trabajar, los únicos requisitos son tener Visual Studio 2019, lo más actualizado posible. También necesitamos el SDK, los templates para Visual Studio de Bot Framework y el Bot Framework Emulator, que ese es el que nos va a ayudar a que nosotros estemos testeando cómo funciona, cómo va todo nuestro bot y cómo va interactuando, cómo va el flujo. Entonces, es muy importante estos 3 puntos. Como servicios adicionales vamos a usar Azure Blob Storage y Luis de Azure, que bueno, Blob Storage yo creo que ya más o menos estamos la mayoría familiarizados, pero Luis de Azure es el entendimiento del lenguaje. Es un servicio conversacional de inteligencia artificial que está basado en la nube. La ventaja de este servicio es que aplica inteligencia de aprendizaje automático. Es decir, que yo le puedo decir en específico que con ciertas palabras responda de cierta manera. Y entonces, una aplicación cliente para Luis es cualquier aplicación conversacional que se comunique con un usuario en lenguaje natural. Y esto nos va a ayudar a completar una tarea. Como un ejemplo de estas aplicaciones pueden ser las redes sociales, los chatbots o chats de inteligencia artificial. Y en este caso, como lo vemos en la imagen, el cliente solicita en lenguaje natural lo que él necesita y Luis, dependiendo lo que reciba, es una respuesta que nos puede dar, ya sea una intención de lo que quiere el usuario
Bueno, entonces, por ejemplo, el usuario me está saludando. Entonces yo doy un saludo. Yo entiendo que esto que me escribió el usuario o que me dijo el usuario, pues es quizá, no sé, intentar comprar algo, ¿no? Entonces responde de cierta manera conforme nosotros vamos configurando el algoritmo de inteligencia artificial. Una vez que la aplicación de Luis está publicada, la aplicación cliente envía estas expresiones de texto a esta API de punto de conexión. Y entonces lo que hace es procesar las respuestas en JSON y nos los devuelve. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que hace es que este bot es enviar una expresión de texto y lo que dice aquí, por ejemplo, es llamar a mi representante de recursos humanos. Esto llega a Luis y una vez que llega, lo que hace es que en base al modelo de inteligencia artificial que se tiene, pues bueno, es la respuesta o calcula el score pues sí, el score que es prácticamente el número más alto, lo más probable que necesita el usuario, y esa respuesta es la que recibe el chat y el chat lo recibe el usuario, y con eso podemos generar nosotros la interacción conforme el usuario está escribiendo y Luis va entendiendo lo que necesita el usuario. Y aquí pongo una captura. Más adelante vamos a mostrar todo. Ahorita muestro una captura de lo que es las aplicaciones con Luis y la captura de nuestro Azure Storage, que a fin de cuentas pues es un contenedor que nos va a ayudar a almacenar el estado de nuestros bots. Entonces, ahí vamos a guardar tanto el estado de la conversación como el estado del usuario. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos guardar si el usuario se quedó en una pregunta en específica y ya no respondió, pues bueno, si el usuario regresa al chat, pues bueno, se quedó en su pregunta de si necesito comprar una pieza, ¿no? Por ejemplo, entonces se queda en ese punto y la conversación puede retornar en ese punto y a partir de ahí puede continuar. Y esto ayuda porque es más personalizable el servicio. Es decir, que al usuario, pues dice, pues quizá nuestro lenguaje puede ser, o nuestro algoritmo, mejor dicho, puede ser tan potente que ni siquiera el usuario se dé cuenta que pues es un bot, ¿no? Aunque, pues bueno, ahí como que entra una controversia porque, pues bueno, ¿de qué manera podemos hacer eso, no? Aparte, pues el chiste de esto, pues no es nunca reemplazar a las personas, simplemente ayudarlas a agilizar las tareas y pues automatizar algunas cosas que pues muchas veces se necesitan, ¿no? Imagínense que para un chat de preguntas frecuentes siempre tengamos a personas hasta altas horas de la noche trabajando. Mejor en las altas horas de la noche, pues podemos dejar el bot trabajando. Y pues bueno, los demás horas, pues ya hay personas dando el servicio, ¿no? Es un ejemplo. Bien, si se dan cuenta, pues fue poca teoría, no es mucho, entonces vamos a empezar a trabajar. Deme un segundo. Perfecto. Deme un segundo. Vamos a empezar. Bien. Pues vamos a explicar. Voy a empezar a explicar este chat. Contextualizo. Este chatbot es un ejemplo relativamente pequeño, el cual lo que hace es venta de celulares. Entonces, lo que hace es que en base a lo que necesita el usuario, ya sean sus opciones, ya sean ¿cómo se llama? Lo que nos escribe el usuario, por ejemplo, nos empieza a saludar, se despide, necesita algún modelo en específico de celular, pues yo le voy diciendo de qué manera el usuario puede comprarme un celular. Es algo muy sencillo, pero esto, créanme que
si le ponemos un poco más de tiempo y coco, créanme que va para grande. Esto es enorme, ¿no? Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que necesitamos hacer es trabajar con el Azure Blob Storage. Y esto, si me permiten aquí, permítanme mostrarles. Aquí está. Ahí está, perfecto. Lo que tengo aquí es una cuenta de almacenamiento. Y en mi cuenta de almacenamiento, lo que hago yo es crear un contenedor, el cual, como les comentaba, este contenedor lo que va a hacer es guardar el estado completo del bot, tanto el estado de la conversación como el estado del usuario. Entonces, ese servicio de Blob Storage es lo que yo voy a guardar, y para eso pues nos vamos a nuestro App Settings. Y en nuestro App Settings, aquí tengo el endpoint y el nombre del contenedor. ¿Sale? Es lo que tengo aquí y es lo que yo configuro con el objeto Azure Blob Storage. Y ese objeto Azure Blob Storage es un nugget. Y para esto necesitamos el nugget que se llama Microsoft Blob Builder Azure. Ese es el primer nugget que nosotros vamos a instalar. Entonces, una vez que nosotros tenemos instalado este nugget, nos pasamos tanto la cuenta del storage como el contenedor al cual va a trabajar. Luego de eso, nosotros vamos a generar estados, ya sea el estado del usuario, el estado de la conversación, y lo que nos proporciona el Bot Framework es una interfaz. O sea, el Bot Framework como tal no lo guarda, pero nos proporciona una interfaz por el cual nosotros podemos almacenarlo en donde nosotros necesitamos. Pero lo más común es, pues, estamos usando servicios de Azure, pues vamos a hacerle una cuenta de almacenamiento. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos guardados el estado del usuario y el estado de la conversación, entonces nos vamos a ir a nuestra clase EmptyBot. Esta es una, bueno, se me pasó a decirles, esta es una plantilla de bot, de bot vacío. Y sobre esta plantilla, ustedes cuando hacen, crean mejor dicho, instalan los templates de bots para Visual Studio, crean un bot vacío y con pueden empezar a trabajar. De todos modos, este código lo voy a subir a mi repositorio de GitHub y ahí lo pueden ir checando. Y si tienen dudas, pues ya saben dónde encontrarlo. Bien, entonces, seguimos. Lo que vamos a hacer aquí es inyectar nuestros estados. Aquí está nuestro user state y nuestra conversation state. Y le decimos que a nuestro bot vacío vamos a inyectarle estos dos objetos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer en qué momento, con qué usuario estoy y prácticamente en qué momento de la conversación se quedó. Bien, entonces, de ahí lo que sigue es trabajar con el método onTurnAsync, que lo que hace este método es capturar todas las actividades del bot y del usuario. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo aquí es decirle que cuando exista una operación o exista alguna acción que necesita el usuario, pues voy a guardar los cambios. Pero con esta opción de false, yo le digo que solamente guarde los cambios o lo guarde en Azure siempre y cuando exista algo nuevo. No lo estoy forzando a que todo el tiempo se esté guardando, no, sino le estoy diciendo que cuando haya una actualización, entonces sí se guarde. Bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es guardar tanto el estado del usuario como el estado de la conversación. Bien, entonces, aquí tenemos también otro método importante. Son los dos métodos relativamente más importantes con los que trabaja todo el bot, que es también el onMessageActivityAsync, que prácticamente aquí lo que nosotros hacemos es, lo que el bot hace, mejor dicho, es que cada petición o cada acción que haga el usuario, pues bueno, entonces ya inicialicé, ya estoy activo, ok, entonces ya estoy activo, ahora voy a empezar a mandar mensajes, ¿no? Entonces,
Estos mensajes, yo le digo, pues hubo una actividad del usuario. Entonces, calla este message activity y lo que hace es las operaciones que yo les declare aquí. Por ejemplo, vamos a comentar esto y vamos a descomentar esta parte. Ahí está. Y fíjense aquí, lo que voy a hacer es decirle prácticamente que desde el contexto del bot, de la actividad que hizo, vamos a tomar el texto. Este texto lo vamos a guardar en una variable y luego vamos a mandarle esta actividad diciéndole o mostrándole un mensaje con el texto usuario y lo que escribió. Este ejemplo es un ejemplo del chat, bueno, así lo maneja el chatbot Echo. El eco es prácticamente lo que yo escribo, lo devuelve el bot. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer esta demostración. Ahí está. Aquí está, me lo abre de este lado, pero aquí está trabajando. Y aquí está el bot framework. Déjenme resetear, ahí está. Perfecto, me dice que estoy conectado. Me da el hello world, que esto dice que ya me indica que está activo el bot. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, hola, usuario, hola, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que hace este método es decirle, ok, del contexto tráeme el texto y lo devuelvo, punto. Y con eso prácticamente nosotros ya tenemos vivo este chatbot, ¿sale? Entonces, vamos a escribir algo más para que no vaya a ser que estoy truqueado. Es más, voy a poner un punto de interrupción aquí para que podamos ver. Vamos a ponerle saludos desde México. Ahí está. Vamos a darle un salto. Aquí está. Lo que el usuario escribió es saludos desde México. Aquí está en esta variable y lo que hago es mandarlo como respuesta o como actividad de respuesta hacia el usuario. Vamos a darle a continuar. Y aquí está. Saludos desde México. Y con eso nosotros ya tenemos activo nuestro chatbot y está vivo. Ya podemos nosotros empezar a interactuar y hacer otras cosas un poco más complicadas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, lo que sigue es empezar a trabajarnos con Luis. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a lo que escriba el usuario, necesitamos saber cuál es su intención. Y dependiendo de esta intención, es cómo va a responder nuestro bot. ¿Sale? Entonces, en este caso, déjenme quitarle aquí. En este caso, déjenme irme a... Ahí está. Desde Azure, nosotros vamos a crear, ahorita voy a mostrarles cómo se crea. Vamos a crear un servicio Luis. Vamos a ver, aquí está, entendimiento del lenguaje. Y una vez que yo creo el servicio de Azure, aquí está. Puedo decirle que suscripción, el nombre que yo necesito, el precio, la tarifa. En este caso, podemos, si no me equivoco, hay una gratis, que es la que estoy ocupando. Exactamente, es una gratis para hacer unas pruebitas. Ya si después lo quieren hacer o implementar en sus empresas o hacer algo más, pues bueno, ya se podría ahí cotizar en la calculadora de precios y pues bueno, se puede hacer más opciones. Una vez que se crea el recurso de Luis, ya que está creado, lo que voy a hacer aquí es, ahí está, lo que voy a hacer aquí es irme a la página luis.ai, inicio sesión, y lo que va a hacer es usar los servicios de mi suscripción de Azure, los servicios de Luis, y desde aquí yo ya puedo interactuar. Yo creo aquí una aplicación
y dentro de esa aplicación es donde yo configuro las cosas que yo necesito. Por ejemplo, aquí yo tengo creada una aplicación de ejemplo, que es Demo Chat. Y aquí existen puntos importantes. Las intenciones, que es lo que hemos estado platicando, que prácticamente representan las tareas o acciones que el usuario necesita o quiere realizar. Y estas intenciones contienen expresiones, que es lo que el usuario dice con sus propias palabras. También existe otro término importante que son las entidades, que son palabras claves para poder detectar lo que el usuario necesita. Y de ahí nosotros podemos hacer phrase list o phrase list, que en este caso pueden ser sinónimos de una sola palabra. O sea, que yo diga alguna cosa y que yo pueda saber de diferentes maneras qué es lo que me está intentando decir el usuario. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo intenciones. Tengo intenciones como, por ejemplo, agradecer, calificar, comprar, despedir, mostrar información, none, que es cuando no entiende, porque también es importante en inteligencia artificial poner cuando sí y cuando no. Entonces también tengo la opción cuando no entiendo lo que me dice, también darle una respuesta. La opción saludar, bueno, mi intención saludar y mi intención centro de contacto y ver opciones. Cada una de esas intenciones, por ejemplo, saludar, están compuestas por las expresiones, que es lo que el usuario puede escribirle al bot. Entonces, el usuario puede decirme o puede decir, ¿qué onda? Hola, ¿hay alguien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, buenos días, hola, buenas noches, hola, buenas tardes, u hola. ¿Ya vieron? Entonces, cuando el usuario, mejor dicho, cuando el usuario escribe esas expresiones, Luis detecta que esta expresión es un saludo. Entonces, mi chatbot, al integrarse con Luis, detecta, dependiendo de lo que escribe el usuario, su intención. Y entonces, cuando el bot detecta la intención, entonces ya sabe qué hacer. Yo le digo qué va a hacer en ese caso, ¿sale? Por ejemplo, si fijan, aquí tengo qué onda. Vamos a agregar una expresión. Por ejemplo, vamos a decirle ¿qué hay de nuevo, bot? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Vamos a dejarlo para que no sea tan largo. ¿Qué hay de nuevo? Lo agregamos. Perfecto. Una vez que nosotros agregamos la expresión a la intención, vamos a entrenarlo. Esperamos unos segundos. Perfecto. Una vez que está entrenado, lo que vamos a hacer es testearlo. Y aquí está. Por ejemplo, vamos a ponerle hola. Ahí está. ¿Cuál es la intención? Saludar. ¿Ya vieron? Ahora, por ejemplo, voy a decirle ¿qué onda? La intención es saludar. ¿Ya vieron? Voy a ponerle ¿qué hay de nuevo? Y la intención es saludar. Se dan cuenta que dependiendo la expresión del usuario, pues es la intención que quiere hacer y ya después mi bot trabaja con esa intención. Entonces, es un conjunto de diferentes conceptos y cosas que integramos para una sola solución. Por ejemplo, otra intención que tengo es la de las opciones. Por ejemplo, opciones. Voy a ponerle opciones. Y mi intención es ver opciones de las intenciones que estaba mostrando anteriormente. Entonces, cuando se detecte esa intención, se va a realizar una operación. Bien, una vez que ya tenemos testeado y que está funcionando, vamos a publicarlo, ya sea ponerlo en un stage o en producción. Yo los voy a poner en ambos.
en producción. Perfecto. Ya está publicado. Bien, ahora que nosotros ya tenemos nuestro servicio de Luis, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a integrar Luis con nuestro bot. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar otro paquete NuGet, que es lo que tengo mostrado, lo que les voy a mostrar, que en este caso es Microsoft, déjenme a ver si lo puedo expandir para que lo vean completo. No lo voy a ver de este lado. Ahí está. Microsoft bot.builder.ai.luis. Tratar de hacerlo en la versión estable, la más reciente estable. Y esto para que nosotros podamos integrarlo, vamos a integrarlo y lo vamos a empezar a trabajar en nuestras conversaciones. Entonces, lo que sigue es trabajar con nuestras settings, que es la aplicación ID de Luis, el API key y el hostname. En este caso, déjenme, ya no veo, aquí está. La aplicación ID es esta parte que tenemos aquí. Y en nuestros ajustes de publicación, no, miento, en nuestros recursos de Azure, lo que vamos a hacer es decirle que nuestro hostname es la URL que yo tengo aquí. El API key es el primary key. Y el application ID es lo que está en settings. Application ID. ¿Vale? Entonces, estos tres ajustes son los que colocamos en nuestro archivo de configuración. Y de ahí ya nosotros podemos empezar a integrarlo. Bien, para eso nosotros en una carpeta de infraestructura vamos a usar nuestro servicio de Luis. Perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que usando un objeto Recognizer Options, voy a reconocer las opciones que yo necesito y voy a decirle que esté trabajando sobre una sola instancia y este objeto es el que voy a trabajar en todo mi bot. Listo. Con esto yo ya tengo mi servicio de Luis activo y aquí está. Agrego un objeto singleton con mi Luis Services y con eso yo puedo empezar a interactuar con las expresiones del usuario y las intenciones del usuario. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto realizado, nosotros ahora vamos a empezar a trabajar con estas intenciones del usuario. Y para eso vamos a agregar un NuGet más. Que se llama Builder Dialog. Esto lo que me va a permitir es construir diálogos personalizados para dar respuesta a las diferentes intenciones del usuario. Y ahora, una vez que yo agrego este paquete NuGet, lo que voy a hacer es irme a mi clase EmptyBot y voy a decirle que ahora voy a trabajar con una instancia de un tipo Dialog. Entonces, esa instancia de tipo Dialog, yo la paso a través del constructor y ahora sí, yo ya puedo empezar a trabajar con estos diálogos. Si se dan cuenta, aquí, déjenme ver, aquí estaba comentado. Déjenme comentar el eco y déjenme descomentar el diálogo. Y aquí lo que estoy haciendo es decirle, ya no te voy a mandar nada más una actividad, ya te voy a mandar un diálogo. Y entonces, con este diálogo, yo voy a poder saber qué es lo que el usuario necesita y conforme lo va escribiendo o lo va colocando, pues así yo lo voy mostrando. Entonces, si se dan cuenta, ahora trabajo con un diálogo state para trabajar con el estado del diálogo y le paso el contexto usando el diálogo que yo recibo desde el constructor. ¿Se acuerdan que en el constructor yo recibo un diálogo? Entonces, yo empiezo o lanzo aquí este diálogo y ahora sí vamos a empezar a trabajar con las intenciones. Para eso nosotros tenemos aquí un rock dialog
Perfecto. Y aquí tenemos diferentes pasos. ¿Sale? Entonces, en el constructor nosotros recibimos el servicio de Luis y este servicio de Luis es con el que vamos a empezar a trabajar las intenciones. De ahí nosotros vamos a trabajar con waterfall steps, que son los pasos que va a seguir mi diálogo sucesivamente. Es decir, conforme yo los vaya ordenando en este arreglo, así van a irse ejecutando. Y de ahí voy a decirle que voy a agregar esos pasos a este diálogo y lo inicializo, usando como ID el nombre del waterfall dialog. Y una vez que yo tengo esto, yo tengo que crear estos métodos. Y estos métodos, por ejemplo, el initial process, lo que voy a hacer en mi initial process es trabajar u obtener el resultado de Luis. ¿Se dan cuenta? O sea, el resultado de lo que me pide el usuario, yo lo voy a recibir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escribo, lo que yo escribo se manda a Luis, se interpreta o se trabaja y se retorna la respuesta y eso es lo que yo cacho aquí. Una vez que yo tengo la respuesta de Luis, ya sé cuáles son sus intenciones. Entonces trabajo con un Manage Intentions. Y este Manage Intentions, lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es decirle cuál es la intención o la más probable intención que tiene el usuario. Pues por ejemplo, si agradece, si despide, si saluda, si no tiene intención. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan estas intenciones? Estas son las que están aquí. Aquí está. Entonces, estas mismas intenciones son las mismas que yo tengo aquí de este lado. ¿Ya vieron? Entonces, yo sabiendo qué necesita el usuario, pues ya voy a poder saber qué voy a hacer. Un ejemplo con el que hemos estado trabajando, saludar. Si el caso es saludar, entonces, perfecto. Lo que voy a hacer aquí, algo simple, pero poderoso, es mandar hola, qué gusto verte. ¿Ves más? Vamos a cambiarlo aquí. Hola. ¿Cómo estás, por ejemplo, no? Y, por ejemplo, si la intención que se interpreta es despedir, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decirle hasta pronto. Si la intención que quiere el usuario es agradecer, pues bueno, un gusto ayudar. Si la intención que necesita es si no se entiende, pues no comprendo, cuéntame más. Y así, si nosotros esto lo hacemos más grande, podemos meterle un algoritmo de inteligencia artificial para que el bot vaya aprendiendo poco a poco. Vamos a hacer una prueba de estas intenciones, pero ya no directamente en la página de Luis, sino en nuestro bot. Sirve que yo tomo un poco de café. Perfecto. Este era el eco. Vamos a reiniciar la conversación. Y vamos a decirle, está nuestro Hello World. Y vamos a decirle, hola. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Ya no está haciendo el Hello World. Ya trabaja con el diálogo. Trabaja con la intención que yo tengo, dependiendo la expresión que yo coloco. Por ejemplo, ¿recuerdan la que colocamos? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya vieron? Entonces ya lo estoy haciendo ya en mi bot. Lo que yo hice, ya lo único que estoy haciendo es consumiendo el servicio. Y ya está funcionando. Y ya con esto puedo hacer maravillas. Por ejemplo, voy a despedirme. Adiós. Hasta pronto. Bye. Creo que tengo la expresión bye. Hasta pronto. ¿Ya vieron? Por ejemplo, gracias. Un gusto ayudar. Ahí está. Está trabajando a la perfección. Y lo único que estoy haciendo es consumirlo. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, ya tenemos las intenciones, ya tenemos el diálogo,
Ya tenemos el switch con las respuestas de esas intenciones. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacer un carrusel de opciones. Y este carrusel de opciones va a realizar otras operaciones dependiendo de lo que seleccione el usuario. Por ejemplo, si me voy a mi intención ver opciones, lo que hago aquí es decirle que tengo mis opciones y voy a devolver un options card. El options card, aquí tengo una clase que se llama options card y lo que debemos hacer es pasarle el contexto con el que estoy trabajando y decirle que le voy a enviar mi carrusel. ¿Sale? Entonces, ¿cómo yo creo un carrusel de opciones? Aquí tengo mi método, que es prácticamente trabajar un carrusel, y estas opciones son de tipo Hero Card. Los Hero Card tienen propiedades como título, subtítulo, imagen y botones para realizar diferentes acciones. Por ejemplo, recuerdan que mi bot es de venta de celulares. Hasta ahorita no he hecho nada de venta de celulares. Si se dan cuenta, lo único que he estado haciendo es saludar, despedir, agradecer, pero pues no está la carnita ahí de la venta. Entonces, ahora sí, yo le voy a dar la opción a mi usuario que me compre un celular y para eso voy a pasarle una imagen. Esta es una imagen que tomé de internet. Voy a decirle un título, voy a darle un subtítulo para que vea las opciones y le voy a decir que cuando le dé clic a este botoncito, la acción que va a hacer es comprar. Pero también, pues es un bot, vamos a hacerlo más amigable. Voy a decirle que nos contacte. Y para eso tengo aquí diferentes botones, ya sea en nuestro centro de contacto o nuestro sitio web, que en este caso aquí tengo mi sitio web, y las redes sociales. El botón de redes sociales es de ley la opción, entonces en una sola tarjeta puedo meterle que lleve a mi Twitter, que lleve a mi YouTube, y con eso nosotros tenemos las opciones, ¿sale? Y este card, mejor dicho, carrusel de tarjetas va a aparecer únicamente cuando yo tenga la intención ver opciones, ¿sale? Fíjense. Vean cómo está construido todo en código. Vamos a probarlo. Un poquito de café. Aquí es temprano. Aquí en México es temprano. Ya está. Bien, entonces vamos a reiniciar la conversación. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos las opciones. Vamos a decirle ver opciones. Ahí está. Listo. Me da el mensaje y me da las tarjetas. ¿Ya se dieron cuenta? Estas son las imágenes que traigo de internet. Título, subtítulo y botón. Por ejemplo, aquí cuando yo le pico el botón comprar, aquí viene el siguiente paso. Ahorita se los muestro. Pero bueno, por ejemplo, voy a mostrarles el botón de contáctanos. Si le pico centro de contacto, aquí creo que ya rompí el demo. Déjenme otra vez. Es que esa opción se las voy a mostrar más adelante. Opciones. Ver opciones. Ahí está. El de comprar, ahorita lo vamos a ver más a fondo porque tiene aquí otra acción más. Pero bueno, el de contáctanos, yo le doy centro de contacto y me devuelve el mensaje de centro de contacto. Y Twitter, por ejemplo, pues aquí mis opciones de redes sociales, Twitter. Pues aquí está el botón de Twitter, confirmar. Y me lleva al Twitter. ¿Ya vieron? Ahí está el sorteo. YouTube, confirmo. Y aquí está YouTube. Digo, es que como tengo dos pantallas, lo abro del otro lado, pero aquí está. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, lo poderoso que es en base a las intenciones, empezar a trabajar con las operaciones que necesita el usuario, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto, que es ya trabajar con diálogos personalizados. Es decir,
que yo voy a trabajar con un flujo, voy a trabajar con un flujo completo de compra. Este va a ser mi nuevo flujo. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo una intención que es comprar. Si se dan cuenta, me dieron unas opciones. Entonces yo necesito hacer un diálogo diferente con un flujo específico. Entonces lo que voy a hacer aquí es trabajar como intent comprar. Y este intent comprar lo que voy a trabajar es un cell phone void dialog. Aquí está cell phone void dialog, que prácticamente es un diálogo personalizado con el cual voy a trabajar un flujo completo desde qué modelo de celular quiero, cuál es nombre de cliente, método de envío, email y proceso final. Lo único que hago aquí es mostrar un prompt, que el prompt es el que recibe el texto del usuario. Aquí está. Recibo primero el modelo de celular, el nombre de cliente, el método de envío o dirección de envío, email. Y para finalizar, pues aquí puedo guardarlo en base de datos y hacer otra operación que yo necesite. En este caso yo pues nada más muestro un mensaje que mi compra ha sido registrada para no complicar tanto el demo. Estamos enfocándonos en el bot específicamente. Y si se dan cuenta, aquí prácticamente es lo que yo le digo. Voy a iniciar un diálogo de tipo cell phone buy y va para adelante. En ese momento se lanza este diálogo y empieza a recabar la información. ¿Sale? Que es el demo que me adelanté hace un rato. Vamos a correrlo. Vamos a reiniciar la conversación. Perfecto. Y ahora voy a ponerle como usuario, voy a ponerle, quiero un celular. Celular. Y listo. Ingrese modelo de celular que busca. ¿Esto dónde está? Déjenme ir. Cell phone void dialog. Aquí está. Ingrese modelo que busca. Es mi primer prompt. ¿Por qué mi primer prompt? Porque mi waterfall steps dice que primero debe de ser, dame el modelo de celular. ¿Ya vieron? Y así va a ser. Primero el modelo, nombre de cliente, dirección de envío, email y finalizamos el proceso. Vamos allá. Un Nexus 5, nombre, Ricardo Josué. Dirección de envío, la voy a inventar. 2 sur, 324. carloj.altamirano@outlook.com. Listo. Ya tengo mi correo. Me dice mi compra ha sido registrada. En este momento podemos hacer infinidad de cosas, pero prácticamente el chat está funcionando. Y ya sea que el usuario le escriba quiero un celular o que escriba opciones o dame tus opciones o quiero ver tus opciones. Aquí está, venta de celulares, comprar y ahí está. Desde mi carrusel de opciones puedo yo enlazar este diálogo. Volvemos a lo mismo. Moto G9. Ingreso mi nombre y mis datos, ¿sale? Digo, ahorita me está comiendo el tiempo, entonces prácticamente el proceso es el mismo, ¿sale? Ahora, ya está funcionando mi bot, ya está haciendo lo que yo necesito. Ahora va para la publicación. Para eso, lo que hago yo es trabajar o crear desde Azure un web app bot de Azure. Puedo montarlo ya sea gratuito o estándar. Podemos hacerlo gratuito. Y este es el EcoBot que vamos a hacer la plantilla. No me permite hacer una plantilla vacía. Entonces podemos usar el EcoBot, que es el ejemplo que les enseñé en un principio. Y después lo único que hacemos es subir el API para que interprete las intenciones y tenga nuestra propia lógica. De ahí nosotros lo que hacemos es tomar el API, o sea, nos crea una web app y el servicio de bot. Entonces en la web app es donde nosotros vamos a publicar este proyecto bot. Si se dan cuenta, la URL de conexión es la misma de la conexión de la web app. Y en nuestro bot de aplicación de Azure,
en nuestro bot profile podemos colocarle un icono personalizado, el nombre que se va a mostrar y una ligera descripción. Para publicarlo, nosotros necesitamos la application ID y el app secret para configurarlo en nuestro proyecto y decirle que nuestra aplicación de Azure pues es la que yo creo. O sea, le digo a mi proyecto en específico que va a trabajar con este bot de Azure. Y lo único que hago aquí es descargar el archivo publicación y publicarlo en Azure. De ahí lo que vamos a hacer es probarlo. Aquí en la opción de bot, application bot, lo que podemos hacer es probarlo. ¿Sale? Entonces vamos allá. Lo que voy a hacer aquí, ahí está. Si se dan cuenta, en mi grupo de recursos tengo aquí mi app services, es el que me crea con la aplicación bot, que este app services es donde yo voy a tener el API. ¿Qué API? Ah, pues esta que yo creé aquí. Si se dan cuenta, voy a decirle aquí publicar. Aquí no me aparece el sitio, déjenme ver, ahí está, demos celulares. Este proyecto es el que se sube a la web app. Este es algo muy importante diferenciarlo porque a veces es medio confuso. Este proyecto se va a ir a la web app, que es lo que va, toda nuestra lógica que nosotros, o que el bot, mejor dicho, va a trabajar. Y aquí está el bot. El bot lo que hace es decirle que el punto de conexión de mensajería o la web app que tiene la lógica es la web app anterior. En mi bot profile no tengo un icono, digo, no encontré uno así como bueno para ponerlo. Nombre para mostrar en el bot y una pequeña descripción de model bot, no pasa nada. Y si se dan cuenta aquí en mi proyecto de Visual Studio, lo que hago yo en mi App Settings es trabajar el App ID y el password, que es la key de nuestro bot de Azure que creamos. Entonces, si se dan cuenta, déjenme irme acá, regreso. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, una vez que está trabajando, ya cuando yo lo publico, ahí está. Esperemos a que jale. Ahí está, Hello World. ¿Y cómo le decimos? Ojo, recuerden que agregamos una intención. ¿Qué hay de nuevo? Hola, qué gusto. ¿Se dieron cuenta? Yo puedo ir agregando intenciones aquí. Y como yo ya tengo la lógica en mi proyecto Bot Framework, pues yo ya sé qué hacer con esa intención. Entonces yo puedo agregarle diferentes expresiones. Y ya está esto en producción. Hola, qué gusto verte. Por ejemplo, vamos a decirle bye. Hasta pronto. Voy a decirle hola, por ejemplo, ver opciones. Ver opciones. Listo. Ahí está. Trabajando nuestro bot al 100% y ya está en Azure. Listo. Esto es una joya. Porque ahora, ya que nuestro bot está en la nube, tiene nuestra lógica, entiende lo que quiere mi usuario, pues ahora ya hay que integrarlo, ¿no? Y para integrarlo, tengo un demo pequeñito que es con Telegram. Déjenme entrar al API de Telegram. Ahí está. No quiero. Bien, entonces, ¿cómo hice para poder integrarlo? Lo que hago aquí ya es irme directamente al canal. Dice que hay un problema. Bueno, ahorita vemos que le duele. Primero les voy a mostrar aquí. Ahí está. Bien. Entonces esto lo tengo aquí. Hice mis capturas para que no haya problemas. Y porque estamos cortos de tiempo. Rápidamente para terminar, nosotros tenemos aquí la opción, como
como está limpio, entonces nos da la opción de configurar en Telegram y lo único que necesitamos en Telegram es una API key. Para eso mandamos un mensaje al bot de Telegram, que es el que mostré hace un rato, Podfather, que es el que me crea el token para que me crea el bot y el token para que yo lo pueda integrar. Entonces lo que hago aquí es mandarle, no se ve, pero bueno, aquí se manda el comando new bot. De ahí me pide un nombre de este bot. Y de ahí me pide un username para este mismo bot, o sea, un username de Telegram y listo. Aquí abajito, aquí me aparece mi token y me dice aquí desde dónde yo puedo entrar. ¿Ya vieron? Aquí está. Se ve medio pequeño, pero aquí está esa parte, ¿no? Y una vez que ya está listo, pues es la página que yo les mostré hace un rato. Déjenme ver aquí que le duele. Hice un pequeño timeout, no pasa nada. Entonces, si se dan cuenta, es más, aquí, no sé si se pueda, aquí sí, si le dan clic a este link, no sé si puedo pasar o si les pueda pasar el link. Si tienen Telegram, ahí hagan una pruebita. ¿Dónde está el chat? Aquí no hay chat. Así el chat. Pero no puedo mandar mensaje. Bueno, se los voy a poner aquí en la... Aquí, t.me, el bot, el demo bot. Aquí está, demo celulares bot. Enviar mensaje. Porque lo tengo acá. Es que ya como lo tengo aquí abierto, lo que va a hacer es abrirme esta interfaz. Y ya desde aquí, fíjense, todo lo que yo trabajé en debug, lo que yo trabajé en mis pruebas, fíjense. Desde aquí voy a decirle que de nuevo, la nueva intención. Hola, qué gusto verte. Listo, funcionando. Ver opciones. Aquí tengo mis opciones y ahí está, funcionando. Ya sea desde celular o desde esta web, por ejemplo, voy a irme a mi intención. Pues quiero comprar un celular, comprar. Ingrese modelo. Listo. Nexus 5. Nombre. Ricardo Josué. Dirección. 2 Sur, 234. Email. Ricardo J. Este no es inventado. Alta. @outlook.com. Listo. Ahí está mi flujo personalizado. Están mis diálogos, están mis tarjetas, están mis intenciones, está todo. Y en una hora, digo sí, más o menos una hora, trabajamos un bot desde cero, guardar estados, configurar Luis, configurar intenciones, configurar qué voy a hacer con las intenciones, publicarlo en Azure y pues ya prácticamente hacer la integración completa desde Azure, y pues es prácticamente lo que les venía a platicar. Yo sé que fue algo muy, muy, muy rápido, pero pues bueno, así es esto. Una vez más, gracias por la oportunidad, gracias a los sponsors, gracias a todos por este increíble evento. Y pues bueno, yo me despido, ahí está mi Twitter, mostré mis redes sociales, y pues bueno, voy y vengo. Muchísimas gracias y saludos desde México. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu sesión. No sé si hay alguna duda en el chat que queréis preguntarle a Ricardo antes de que terminemos. Adelante. Creo que se han quedado, por lo que estoy viendo, perfectos. O sea, ninguno tiene dudas. O sea, ha quedado totalmente claro. Pues ojalá que sí. De todos modos, ahí están mis redes sociales. Pueden escribirme cuando gusten. Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias por participar en esta edición de la Netcoreconf y esperamos verte pronto. Nada, un saludo desde México. Hasta pronto. Un saludo, Ricardo. Chao.
to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Walk through fire. Vale, perfecto, pues nada. Pues, Jorge, bienvenido de nuevo a una Netcoreconf. Ya eres un asiduo, ¿no? Sí. De las... Sí, de la las verdad es que este es el Netcoreconf. último día y esta charla la tengo repe. La he rellenado un poco de otras sesiones y pensaba que no me ibais a coger esta vez. Ahí el Bueno, último lo día. importante aquí es que disfrutes dando la sesión, ¿vale? Así que, nada, todo tuyo, ¿vale? Te dejo el control. Vale. Muy bien. Venga. Venga, hasta luego. Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge Diego Crespo. Como veis aquí soy desarrollador Xamarin, trabajo en DCNA y hoy os vengo a hablar un poquito de NFC. Ahora os cuento por qué, porque la verdad es que no es un tema que sea mucha novedad, salvo en iOS. Ahora os explicaré por qué también. Y nada, arrancamos. Bueno, lo primero de todo es agradecer a los sponsors que siempre están ahí echando una mano a este tipo de eventos y que hacen que sea mucho más fácil tener días como hoy en los que nos juntemos, podamos charlar unos con otros, podamos asistir a sesiones que la verdad es que hay muchas en esta ocasión y muy interesantes y mola, así que hay que darle las gracias a todos. Antes de nada me voy a presentar formalmente. Soy Jorge Diego Crespo, trabajo en DCNA, como os he dicho. Ahí tenéis mi correo, mi blog, al que subo ciertas cosillas, pero muy de vez en cuando, y mi Twitter. Si tenéis alguna duda relacionada con lo que os voy a contar hoy o con otra cosa relacionada con Xamarin, pues me podéis escribir ahí a cualquiera de esos canales y os intentaré contestar lo antes posible. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy quiero hacer una demo trabajando con tarjetas NFC, tanto en iOS como en Android. Hice una demo hace algún tiempo trabajando en Android y me quedé ahí con la espinita de hacerlo en iOS. No está completa la demo para iOS, os contaré por qué, tengo mis motivos, pero vamos, repasaremos todo lo que di en esa sesión en Android para los que no estuvisteis allí y la completaré con cosillas de iOS. Aprenderemos los tipos de tarjeta que hay, los más famosos, porque la verdad es que hay un montón. En el momento que te metes en este mundo del NFC, te das cuenta de que hay muchísimo. Y veremos cómo se estructuran estas tarjetas, cómo está estructurada la memoria y qué hay que hacer para leer esa memoria, escribir en ella. Las tarjetas que tienen control de transacciones, las que no, control de sesión, cómo están securizadas, en fin. Un poco de todo para aterrizaros en este mundo de NFC. Vale, pues una breve introducción. Esto es el significado de las siglas NFC, Near Field Communication. Las tarjetas funcionan bien a una distancia más o menos de 4 centímetros y las alejas más del lector no funcionan bien. Si son tarjetas de mala calidad, pues muchas veces las tienes que pegar al lector. Así que más o menos es unos 4 centímetros y el lector está bien y la tarjeta también. Es el rango en el que funcionan bien. Hay muchos tipos de tarjetas.
con distintas complejidades, en función de la complejidad pues distintos precios y vamos a ver unas cuantas, pero hay muchísimas más. El funcionamiento de NFC está definido en esa ISO, en la 14443. Es una ISO un poco densa, he medido ciertas partes. Tiene mucho de electrónica que a la hora de desarrollar una aplicación pues no nos aporta mucho valor, pero bueno, está bien leerlo. Y las tarjetas más extendidas, que son las que tengo aquí, las que voy a usar hoy, son las MyFair. Y aparte de esas hay otras, pero dentro de las MyFair hay muchos tipos. Lo vamos a ver todo hoy. ¿Dónde se usan las tarjetas NFC? Pues a día de hoy en un montón de sitios. En peajes, en controles de acceso a empresas, hay tarjetas de fidelización que ya tienen chip NFC para realizar ciertas acciones, como en restaurantes, en centros médicos. También se usan en los parkings, en la zona azul, en medios de transporte, el Metro de Madrid, Barcelona. Para pagos se usa tanto la tarjeta como los móviles y los relojes, cada vez se usan más. Aunque no tengas la tarjeta, el móvil y el reloj, por emulación de tarjeta NFC, pues hace las veces de la tarjeta y la puedes usar para el pago. Y también se usa, que me llamó la atención, aquí en España no lo he visto nunca, este último caso, en hospitales. Cuando vas al hospital te ponen una pulsera que tiene un chip NFC y ahí está toda tu historia. Y cuando va a verte algún especialista, la lee, completa lo que haya hecho y se queda ahí en tu historia en la tarjeta. Bueno, ¿por qué voy a dar esta charla de NFC? Como os decía al principio, pues parece que no es algo muy novedoso y me he animado porque me cayó un proyecto a nivel profesional en el que había que trabajar con tarjetas NFC y yo me dije a mí mismo, bueno, esto me bajo un nugget de por ahí y ya está hecho. Seguro que para trabajar con NFC está todo inventado. Pues sí y no. Para empezar a trabajar con NFC, sí es verdad que me bajé un nugget, que lo tengo puesto por ahí al final, y está muy bien, pero digamos que te da acceso solo a la superficie de NFC. Cuando tienes que realizar tareas complejas en las que tienes que controlar transacciones, lidiar con la seguridad de las tarjetas, controlar sesiones para que no te pongan una tarjeta, te la quitan y te pongan otra y te hagan ahí el truco. Para gestionar todo eso, yo no encontré ningún nugget, me tuve que remangar y empaparme y ver cómo se podía hacer todo esto. Y por eso me he animado, porque no encontré mucha documentación de todo lo que os voy a contar hoy y me parece interesante y necesario para los que tengáis que trabajar con NFC. Como os digo, para empezar es fácil, pero en el momento que empiezas a rascar, descubres todo el mundo bajo la superficie. Y es útil en multitud de campos. Como hemos visto antes, pues una tarjeta NFC se puede utilizar para un montón de cosas. Vale, lo primero, cuando empezáis a trabajar con NFC, cogéis una tarjeta de estas, os bajáis una aplicación en el móvil, de las muchas que hay, sobre todo para Android, para iOS hay menos. Pues la mayoría de esas aplicaciones operan con NDF, que es un tipo de mensaje que se intercambia entre la tarjeta y el lector. Esta forma de operar es la más sencilla. Los nuggets que veáis casi seguro que implementan esta y quizás solo esta. Y es, bueno, pues con la que vamos a arrancar. Veremos más tipos, más complejos con los que tuve que lidiar, pero bueno, hay que empezar por el principio. De cara a la demo he creado un proyecto Xamarin Forms. En la parte común tengo una interfaz con un servicio en el que tengo todas las acciones que puedo realizar sobre una tarjeta NFC. Y esas implementaciones del servicio están en las aplicaciones de Android y de iOS. Vale. Lo primero que vamos a hacer es descubrir una tarjeta, es decir, que cuando la acerque al móvil, pues detecte que la tarjeta se ha acercado. Para eso, en el proyecto común, pues he creado un método para iniciar el descubrimiento y para trabajar con tarjetas NFC, pues esto trabaja de manera síncrona, que yo empiezo a descubrir y luego se acerca y es el sistema el que me notifica, pues he creado un evento que me notifica de ese descubrimiento. Para iniciar la implementación en Android, pues lo primero es dar permisos de NFC, porque si no, no va a funcionar nada. Luego crearnos un NFC adapter, que es una clase que nos ofrece las librerías de Android. Habilitar el foreground dispatcher tiene más chicha la frase esta que luego hacerlo,
que no es más que decirle al sistema que estoy a la escucha de tarjetas NFC y sobreescribir el onNewIntent, porque cuando el sistema detecte que se acerca de una tarjeta NFC me va a mandar un intent con la información de esa tarjeta. En iOS el funcionamiento es parecido. Lo primero es el rollo de los permisos. Tengo que añadir las capacidades en el NFC Entitlements, meter las descripciones para cuando se le pidan los permisos al usuario en el InfoPolice y luego implementar ese delegate, el NFC NDEF. Importante lo de NDEF porque luego vamos a ver que hay otro que es NFC Tag. Iniciar la sesión de un NFC NDEF Reader Session y una vez que inicio la sesión, cuando se acerca una tarjeta, me lo va a notificar llamando a un método y me manda ese objeto, un INFC NDEF Tag. Vale, aquí os he soltado un rollo de teoría y lo mejor es verlo. Vamos, si queréis, primero a ver la demo y ahora os cuento un poquito de código. Lo vamos a ver en Android. Vale, aquí tengo el primer test y tengo un botón que lo que hace es que pone el teléfono a la escucha de tarjetas NFC. Ahí abajo veis que está descubriendo tarjetas y si acerco una tarjeta, pues la reconoce y me dice que la tarjeta ha sido descubierta. El funcionamiento en iOS es bastante parecido, quizá un poco más visual. Tengo por aquí el teléfono. Nos metemos aquí a la demo, lo pongo a la escucha y es más visual por esto, porque te levanta esta pantallita, ese mensaje de acerque tarjeta NFC se lo puedes configurar tú y en el momento que la acercas, pues se cierra la pantallita, me imagino el móvil, y ya aquí nos dice que la tarjeta ha sido descubierta. En cuanto a código, esta es la interfaz del proyecto común y ahí es donde tengo todos los métodos que voy a utilizar para trabajar con NFC. En este caso solo me interesa el Start Discovery, que lo que hago es poner el teléfono a la escucha, el Stop, que le digo al teléfono que deje de escuchar, y este evento que lo lanzo cuando una tarjeta se ha descubierto. Vale, el Start Discovery se implementa tanto en el proyecto de Android como en el de iOS. La implementación en iOS, pues un poco lo que os decía, aquí arriba hace la implementación, pero también hereda de este NFC NDEF, importante lo de NDEF, Reader Session Delegate. Al heredar de aquí hay que implementar estos métodos, didDetect, didInvalidate y este otro didDetect. Podemos hacer las lecturas y escrituras tanto desde aquí, bueno, las lecturas desde aquí, y desde aquí podemos hacer lecturas y escrituras utilizando este objeto. Este solo nos permite leer, al menos solo he conseguido leer. Y este se llamaría si se ha producido algún error. Vale, para iniciar el descubrimiento, pues yo tengo aquí un booleano que digo, estoy descubriendo. Inicio la sesión con el objeto que os he dicho, aquí le pongo el texto que se muestra en la pantalla esa visual, y aquí inicia la sesión, es decir, se pone el móvil a la escucha. Y cuando llega una tarjeta, pues por aquí me dice que se ha detectado una tarjeta, como estoy descubriendo, pues yo aquí me llamo un método que lo único que hago es llamar al evento, oye, se ha descubierto una tarjeta. Vale. En la parte de Android, pues es análogo, tiene algo más, pero vamos, poco más. Lo primero, en el constructor del servicio me creo un NFC adapter. Esto me viene de una librería de Android, lo voy a necesitar para trabajar con tarjetas NFC. Aquí tengo que sobreescribir el onNewIntent. Por aquí me van a llegar. Siempre que se detecte una tarjeta me llega por aquí y yo aquí la llamo a mi servicio y la proceso. Y el otro paso es decirle al sistema Android que se ponga a la escucha de tarjetas NFC. Para eso lo tengo por aquí. Vale. Aquí al iniciar el servicio, pues uno de los métodos a los que llamo es este. Y lo que hago es que si el NFC adapter no es nulo, podría ser nulo si el teléfono no soporta NFC. Si no tengo ya un intent, es decir, no estoy ya procesando un intent, esto es un título que tengo aquí montado para las lecturas y escrituras, la primera vez no va a pasar por ahí. Pues si se dan esos dos casos, aquí con estas líneas es como le digo al sistema, oye, ponte a escuchar la llegada de tarjetas NFC y cuando llegue alguna me mandas un intent. Para el caso de NDEF valdría con esta acción. He metido esta también porque como vamos a ver más cosas aparte de NDEF, pues ya la tengo aquí puesta. Vale, con eso ya tengo el NFC adapter creado, estoy a la escucha, he sobrescrito el onNewIntent
Y cuando me llega un intent, si estoy descubriendo, el discovery lo tengo aquí a true, pues aquí, al manejar el intent, me guardo el current intent, manejo el current intent y aquí tengo una especie de switch. Bueno, lo he hecho verif. Si estoy descubriendo, pues lo único que hago es llamar al evento. Vale. Nada más. Si volvemos a la demo, vamos a ver dónde tengo las PPTs. A la demo no, a las PPTs, perdón. Antes de continuar, os voy a contar las peculiaridades de iOS. El siguiente paso va a ser leer y el siguiente escribir este tipo de tarjetas. Pero en iOS, como os he dicho, pues no he podido avanzar demasiado con la demo, tengo cosillas hechas, pero no todo lo que me hubiese gustado. Y las peculiaridades que tenemos es que en iOS 8, en 2014, Apple pone su primer chip NFC en un iPhone, sí, en 2014. Pero los desarrolladores no lo podemos usar para nada, está solo para Apple Pay. En 2017, 3 años después, permite la lectura, pero solo dentro de una aplicación. Es decir, levanto la aplicación y pongo el móvil a la escucha, pero si cierro la aplicación, el sistema deja de escuchar eventos de NFC. Así que no tiene mucho sentido para ciertas aplicaciones. Para esta que vamos a construir hoy sí, pero para otras que estamos escuchando en background no podríamos hacer nada. Y solo lectura. En 2018 ya habilita lectura en background, solo lectura. Y en 2019 con iOS 13 ya permite escritura NFC. Escritura, lectura, trabajar en background. Digamos que ya se iguala a lo que había en Android desde hace un montón de tiempo. Más peculiaridades. Entre iOS 8 y iOS 12 se utiliza el NFC NDEF. Por eso os he dicho que vamos a recalcar lo de NDEF, Reader Session. Y en iOS 13 cambian este objeto y lo cambian por NFC Tag Reader Session. El primero de ellos, el NFC NDEF, permite trabajar solo con tipos de mensajes NDEF. El NFC Tag ya permite muchos más tipos de mensaje y se puede operar con más tarjetas. Problema, pues que hay algunas tarjetas con las que no trabaja bien. No sé si es error o que las han dejado fuera por algún motivo. Y esas tarjetas son justo las que estoy usando en la demo. Son MyFair Classic de 1K. Así que esto, aunque lo implemente, si acerco una tarjeta de estas que tengo al lector, no la detecta, por lo que no puedes trabajar con ellos. Así que he tenido que hacer la implementación para iOS 8 y de iOS 8 a iOS 12 a pesar de que estoy en el 14. Vale, dicho eso, perdón. Continuamos y os explico cómo se lee la tarjeta. Antes de empezar a leer, pues unos conceptos previos de lo que vamos a leer. Nos va a venir un mensaje llamado NDEF Message. Dentro del mensaje hay registros, uno o varios, o ninguno. Y esos registros pues tienen aquí varias cosas. Entre unas cosas cabecera y un payload. Y en la cabecera pues viene información del payload. El payload es un array de bytes con el contenido que tiene ese registro. Y un campo importante de la cabecera es el TNF que nos dice el tipo de registro que almacena ese payload. Pues si es un texto, si es un archivo media, si es una URL, lo tenemos ahí. Vale, esta sería la tarjeta en un gráfico un poco más vistoso dentro del message. Veis que tenemos varios récords, 3, 4, 1, los que sean. Y cada récord pues tiene header y tiene payload. Y dentro del header pues hay información. Y el payload, un array de bytes con lo que nos interesa el mensaje, con la chicha. Vale. Para leer en Android, del mismo modo que hemos hecho el descubrimiento, nos va a llegar un intent. Ese intent tiene acciones. Lo suyo es que las filtremos, porque puede ser que en la aplicación que hayamos hecho estemos a la escucha de intent relacionados con NFC y estemos a la escucha de intent relacionados con otra cosa totalmente distinta, pues una notificación push, por ejemplo. Pues es bueno que filtremos y nos quedemos solo con los intent de NFC, que son los que nos interesan. De ese intent podemos extraer un tag. Ese tag tiene un identificador, entre otras cosas, lo resalto porque lo vamos a usar más adelante. Y del tag podemos sacar un objeto NDEF. Y ese NDEF ya sí tiene el message, al que podemos llegar por dos sitios, por NDEF message y por cache NDEF message. Yo estoy usando el segundo porque así me protejo contra nulos. El primero, NDEF message, digamos que hace la petición a la tarjeta en el momento que lo utilizas y puede ser que te dé un nulo porque no lea bien el valor.
El siguiente, en el momento que el otro, el cache NDF message, en el momento que dejas la tarjeta en el lector del móvil, cachea el mensaje y lo deja ahí guardado y tú ya lo puedes utilizar. Vale. Son del mismo tipo, son NDF message y tienen NDF record dentro. Y en esos records pues ya tenemos los payloads, que los leeremos y haremos con ellos lo que tengamos que hacer. En la parte de iOS, como hemos implementado el delegado, cuando se acerca la tarjeta, al igual que hemos visto en el descubrimiento, se va a lanzar el método thisDetectTags. A este método llega un array de objetos de INFC NDFTag. Y de este objeto podemos extraer los NFC NDF message. Y estos messages, es parecido a Android, pues tienen los payloads a los que podemos acceder y leer la información. Vale. De cara a nuestro ejemplo, pues ¿cómo lo hemos hecho? En la parte común, en el servicio, en la interfaz del servicio, me he creado un método para iniciar la lectura, otro evento que se lanza con la información que ha sido leída y para ese intercambio de información desde el proyecto de plataforma Android o iOS hacia el proyecto común, pues me he creado un objeto en el que voy a guardar la información que leo. Y otro método para decirle al sistema que deje de leer. Pues en Android lo que hago es implementar esta funcionalidad teniendo en cuenta lo que hemos visto en el diagrama. Pues extraigo el NDF, hago la conversión al modelo con el que voy a trabajar y para hacer esa conversión pues cojo el mensaje de cachete NDF message y cojo el payload y vamos, me lo monto como vamos a ver ahora en el código. En iOS es bastante parecido. Extraigo el INDF tag leído, en la sesión que tengo hago la conexión a ese tag y ya utilizo estos métodos para leer, el read NDF para leer y este para escribir. Como vamos solo con la lectura, pues vamos a verlo. A ver, en el proyecto común. Bueno, vamos a ver el ejemplo, vamos a hacerlo como antes, que así tenéis la idea de lo que estamos haciendo y luego os enseño el código. En Android, si leo una tarjeta, pues ahora mismo no tiene nada. Si escribo un texto, la acerco, ahora mismo he escrito un texto, hago la lectura y ahí tenemos que me viene el Hello NFT. Y en el iPhone, pues la demo es exactamente igual. Vamos a verlo. A ver, lo tengo bloqueado. Si hago la lectura, acerco la tarjeta, me sale el icono ese muy vistoso de que ya se ha leído y tiene el Hello NFC, que es lo que hemos escrito previamente en Android. Vale. Para hacer todo esto, pues en la interfaz del servicio, en el proyecto común, me he creado este método, el read tag, el stop reading tag, para decirle que deje de leer, y este evento. Este evento que se va a llamar desde los proyectos de plataforma para coger la información en el proyecto común. Perdón. Y se me seca la garganta. El objeto que mando en el evento pues es uno que me he hecho yo, que al final tiene una array de registros y cada registro pues tiene aquí el tipo, el payload y me he hecho un message tipo string que me devuelve de forma bonita el payload para mostrarlo por pantalla. Estas implementaciones, la importante será la del read tag. Tenemos una en iOS y otra en Android. En iOS, pues al igual que en el descubrimiento, para escribir le digo, oye, estoy escribiendo, inicia la sesión. Este método es el mismo, en el que inicio sesión, mostrando el mensaje que quiero. Y cuando se acerca una tarjeta, pues va a venir por aquí, por el mismo sitio que cuando estoy descubriendo. Le digo, aquí valido que estoy leyendo y me vengo a este método. En este método hago lo que ponía en la PPT. Me llegan los tags, me quedo en el primero. Para esta demo solo estoy trabajando con un tag. Es de este tipo, de INFC NDF tag. Hago la conexión con la sesión iniciada previamente, conecto la tarjeta. Y esto lo pongo por si se produce algún error, pues hago la invocación al evento, pero pasándolo un null, para indicar que no he leído nada. Y aquí inicio la lectura. Y para procesar la lectura,
hay que pasarle un delegado que lo tengo aquí implementado. Me llega un mensaje, habría que controlar el error. Si no hay errores, pues leería el mensaje. Si no hay mensaje, es que hay un error. Y si no, pues aquí hago la lectura de los registros. Me he hecho aquí un método auxiliar, pero al final es ir leyendo la estructura de mensaje, registro, payload. E ir metiéndola en el objeto que me he creado yo. Este no es. Este es el de la librería Android. Es NFC, NDF, record, creo recordar. Ir metiéndolo aquí. Vale, para Android es totalmente análogo. Tengo el read tag que aquí me guardo, que estoy leyendo y empiezo a manejar el intent. Si tengo ya un intent, lo proceso. Si no, pues pongo el móvil a la escucha. Como tengo un intent, pues vendría por aquí, me lo guardo como ocurre en intent y aquí valido que estoy leyendo y hago la operativa para leer ese tag. Aquí cojo el get nfc tag info y en este método es donde tengo toda la lógica para convertir los objetos que me da Android cuando se lee una tarjeta NFC a mi objeto, que es el que voy a mandar al proyecto común. Vale, ¿cómo consumo esta interfaz? Pues aquí, el read tag, lo estoy llamando, bueno, lo tengo por aquí, la pantalla, esta es la pantalla que habéis visto con el botón de descubrimiento, con el de lectura. Cuando se pulsa el de lectura, muestro un texto, deshabilito el botón y le digo al servicio que empiece a leer. Aquí, en el constructor, cuando entro a esta view, pues me suscribo a este evento. Cuando se lee una tarjeta, me vas a llamar aquí. Y aquí, cuando se lee, pues si me llega un nulo, digo que se ha producido un error en la lectura. Y si me llega algo, pues muestro un mensaje. Mostrar el mensaje, al final lo que hace es poner el mensaje un poco bonito y hacer un display alert, que es lo que hemos visto en la demo. Dicho esto, continuamos con las PPTs. Vale, para escribir es totalmente análogo, no me he hecho diagrama de los pasos, simplemente lo he hecho en código. Pues en el proyecto común, en la interfaz del servicio, he creado un método para iniciar la escritura, un evento que se va a lanzar cuando la escritura se realice en Android o en iOS y un método para indicar al sistema que termine de leer, que deje de estar a la escucha de tarjetas. ¿Cosas que tengo que hacer en Android? Pues una de las cosas es validar si tengo suficiente espacio en la tarjeta para meter el mensaje que quiero guardar. Lo siguiente es crear un mensaje, o sea, el proceso inverso. Ahora tengo un modelo que he creado yo y lo tengo que transformar al modelo que entiende Android y utilizar el método write_ndev_message para escribir. Perdón. En iOS es totalmente análogo a lo que teníamos, pero en vez de leer utilizando el tag, pues tengo que crearme un ndev_message, meterle el payload y utilizar este método, write_ndev, para mandárselo a la tarjeta. Vale, si nos vamos a la demo, aquí en la interfaz vemos que tengo todas las escrituras, escribo texto, URI, archivos media y limpio la tarjeta. Todos funcionan exactamente igual. Como tengo estos métodos para escribir, tengo otros para parar y tengo los eventos que se lanzan cuando se producen las escrituras. Esto, pues del mismo modelo del anterior, está implementado tanto en iOS como en Android. Si nos vamos a iOS, que parece que es un poco más sencillo, pues cuando me llega esta llamada, me guardo el texto que quiero escribir, me indico en un booleano que estoy escribiendo, inicio la sesión y cuando se acerque una tarjeta, lo mismo de siempre. Si estoy escribiendo un texto, si estoy escribiendo una URI, un MIME, pues lo miro por aquí y hago la operación que tenga que hacer. Por ejemplo, el texto, pues vendría por aquí, cojo el primer tag, como os he dicho, solo estoy trabajando con uno, hago la conexión al tag, si falla, pues devuelvo un false, que la escritura no se ha hecho correctamente, y si no falla, pues me creo un payload, ese payload lo meto en un nfc_ndev_message, solo meto uno, podría meter varios porque un message puede tener varios registros, y realizo la escritura. Y aquí, al realizar la escritura, me falta, esto lo he borrado por algún motivo, pero me faltaría llamar al evento. El de URI no, sería test URI. Vale.
Este legado se lanza cuando se ha hecho la escritura. De hecho, no estaría todo lo correcto que debe porque a este legado se le pasa un objeto con posibles errores y si hay un error, pues no debería devolver que la escritura se ha hecho correctamente, sino que no se ha hecho correctamente. Eso tenerlo en cuenta. Ahí me han pillado las prisas. Vale, esto sería todo y para hacer la llamada, pues aquí tengo los distintos write. Bueno, perdón, que no hemos visto cómo se hace en Android. En Android lo tenemos aquí, pero es parecido. Me guardo el texto, me guardo el booleano que me indica que estoy escribiendo, proceso el intent. Si tengo el intent lo proceso, si no, me pongo la escucha. Y aquí, como estoy escribiendo, pues en función de lo que estoy escribiendo, aquí ya es análogo a ellos. Lo único que cambian son los objetos con los que trabajo, que son los de Android, en vez de los de ellos. Pero nada más. Este sería el método en el que escribo. Y aquí hago la transformación de este objeto, que es propio de mi modelo, a los modelos que entiende Android. Vale. Si vemos la demo, no sé qué he hecho, perdón. Vale. Hemos escrito antes un texto, pues ahora voy a escribir una URI. Si la leo, pues es la URL de mi blog. Podemos guardar un mime, que realmente estoy guardando un texto. Vamos a ver qué es el hello NFC, pero el tipo lo he cambiado. Y podemos limpiar la tarjeta, que a fin de cuentas es una escritura mandando un mensaje sin ningún payload. Si leo la tarjeta, pues vemos que no tiene nada. La demo en iOS, pues es exactamente igual. A ver, vamos a escribir una URI, ahí. Me saca el indicador de que se ha hecho correctamente. Si la leo, pues ahí la tenemos. Vale, lo demás sería exactamente igual. Si continuamos con la presentación, todavía nos queda un poco. Vale, ya estamos aquí. Pues llegados a este punto ya sabemos descubrir una tarjeta, sabemos leerla, sabemos escribirla, sabemos limpiarla, que es escribir. Pero esto para mí no era suficiente en el proyecto, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora, hay varios nuggets que nos lo permiten, sería facilito hacerlo, pero no tiene control de transacciones, no puedo realizar varias operaciones seguidas, sino que tengo que acercar la tarjeta, la alejo, hago una operación, la alejo, la acerco para hacer otra, la alejo. No es funcional. Aparte de no tener seguridad, no tener control de transacciones, no tener control de sesión y no me permite acceder a la memoria de la tarjeta, que es lo que interesa muchas veces. Para trabajar con tarjetas MyFair utilizando el tipo de mensaje MyFair, pues que es lo que yo necesitaba en el proyecto, pues cambia un poco la película. Ya no es tan sencillo, aunque no es difícil del todo, pero ya no es tan sencillo y ya encontramos menos nugget. Bueno, aquí os hablo un poco de las tarjetas MyFair, que son una marca registrada de NXP, que tienen un montón de tarjetas, pues igual el 90% de las tarjetas NFC del mundo son de esta empresa, de NXP. Existen distintas variantes de los chips. Estoy diciendo todo el rato tarjetas, pero son chips realmente. Hay MyFair Classic, que son las que estoy usando yo en la demo. Hay MyFair Ultralight, que son de menor capacidad. Hay MyFair Desfire, que estas son más complejas, tienen control de transacciones, de sesión, seguridad. Y luego están las Desfire EV1, que es una evolución de las Desfire. Yo he trabajado con las MyFair Classic y con las Desfire, y es sobre las que os voy a hablar. Vale, las MyFair Classic tienen la memoria dividida en sectores y en bloques. Hay de distintos tamaños y en función de esos tamaños pues habrá más sectores y más bloques o menos. Las hay de 1K, de 4K y las mini, las ultralight, son de 320. Las que tengo yo aquí para la demo son de 1K, que son las que dan problemas con ellos. Estas tarjetas, cuando se utiliza este tipo de mensajes, MyFair, vienen protegidas con dos claves de seguridad, clave A y clave B, se llaman así.
Y esas claves se necesitan para leer y escribir en un sector. Y hay distintas claves para cada sector. Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Para trabajar con estas tarjetas hay que usar la clase MyFair Classic en Android y una interfaz que también se llama ahí MyFair no sé qué en iOS. Lo vamos a ver. Y antes de fastidiarse, las tarjetas soportan alrededor de 100.000 ciclos de escritura. Son baratas, este tipo de tarjetas son bastante baratitas. Creo recordar que 100 valen más o menos 20 euros, no más. O sea que son accesibles, si queréis jugar un poco con ellas, son accesibles. Las C-File sí que son más caras, puede valer 30 o 40 euros, 2 o 3, no sé, son más caras. Vale, esta es la estructura de las tarjetas. Las de 1K tendrían esta estructura, 16 bloques, cada bloque tiene 4 sectores. Estos dos primeros bloques veis que tienen colores distintos porque tienen información interna de la tarjeta, identificador, fabricante, no sé exactamente qué hay aquí, pero esto no es accesible. Y luego tenemos todos estos sectores. Veis que en todos los sectores el último bloque viene como en azulito. Este bloque es el que tiene información de las claves y de los permisos de las acciones que se pueden utilizar sobre el bloque de ese sector. Es decir, el bloque 11 puede tener una clave distinta del el sector 2 puede tener una clave distinta del sector 3, distinta del sector 4 y que sobre el sector 2 podamos leer y escribir, sobre el 3 solo leer. Toda esa información viene aquí. Por defecto vienen con claves que son todo ceros o todo Fs y se tienen permisos de lectura y escritura. Cuidado porque se puede leer, se puede escribir en estos bloques en los que está esa información. Tiene sentido porque puede que queramos escribir para cambiar la clave, pero hay que tener cuidado porque no podemos cargar la tarjeta. Si aquí metemos algo que la tarjeta luego no entiende cómo que sea la clave y los permisos, pues no vas a poder hacer nada sobre ese sector. Las de 2K pues son iguales, pero el doble de tamaño. Las de 4K, ya ha cambiado un poco la película, porque no son todos los sectores con 4 bloques. Pero bueno, funcionarían de la misma manera. Para trabajar con este tipo de mensajes en Android, ¿cómo lo hacemos? Pues al principio, el de siempre. Llega un intent, validamos la acción, llega el tag, nos guardamos el ID para hacer cositas que todavía no os he contado, pero os contaré. Y aquí, en vez de trabajar con NDEF, trabajamos con la clase MyFair Classic y nos ofrece estos métodos. Uno para conectarnos a la tarjeta, otro para autenticar el sector. Realmente hay dos, uno con clave A y otro con clave B. Y hay dos métodos, uno para leer y otro para escribir un bloque. En iOS, aquí sí tendríamos que usar el otro delegado, el que no es NDEF, sino NFC Tag Session Delegate. No me acuerdo del nombre exacto. Pero bueno, funciona igual. Tendríamos que iniciar la sesión y cuando se acerque una tarjeta nos lo va a notificar llamando a este método. A este método le va a pasar un array de tags y de ese tag podemos extraer el INFC MyFair Tag y mandar comandos. Aquí no nos lo ponen tan fácil. Aquí tenemos que pasar a PDUs, que son array de bytes, y en función del array de bytes que pasemos, pues quiere indicar que queremos hacer una operación u otra. Esto no lo tengo implementado porque mis tarjetas no las detecta, así que tengo la teoría, pero no hay demo de iOS para esta parte. Para operar con bloques, pues en la interfaz del servicio, en el proyecto común, me he creado un método de lectura y otro de escritura. Trabajan con un array de bytes. En Android he hecho lo que hemos visto en ese diagrama, pues extraigo el MyFair Classic del tag leído, valido la longitud. Esto es necesario porque los bloques son de 16 bytes. Si le metes más o le metes menos te va a dar error. Hago la autenticación con el sector. Si se autentica, pues valido el ID, que esto lo hago para controlar la sesión de la tarjeta. Y uso la operación read o write en función de lo que quiera hacer. Y para ello, pues lo que hemos visto, que no voy a entrar en detalles porque al final no tengo demo para eso. Vamos a ver un poquito de código de iOS, pero no lo vamos a ver funcionando. Vale, antes de ver el código, vamos a ver cómo funciona. El iPhone lo dejo ya chiquitito. Pues aquí tengo los tests con bloques.
Aquí lo que estoy haciendo es leer un bloque. Bueno, se ha descubierto la tarjeta. He leído el bloque, todo ceros. Si lo escribo, pues he escrito mi nombre en esa decimal, que sería eso. Si la vuelvo a borrar y vuelvo a leer, pues todo ceros. Vuelvo a escribir mi nombre, la leo, pues ahí está. Estoy todo el rato en el mismo bloque. Vale, pues paramos. Y el código, si nos venimos al proyecto común, toda esta parte sería la relacionada con NDEF y esta es la relacionada con MyFair. Tengo dos métodos, uno para leer y otro para escribir. Veis que trabajo con array de bytes. Y tengo otro para indicarle que quiero parar. Aquí ya no hay eventos porque esta operación se lanza con una tarjeta ya próxima. Esto me permite que pueda realizar varias operaciones sin tener que estar separando la tarjeta y poniéndola otra vez. Así que cómo funciona lo vamos a ver ahora en la demo. Es para que se descubra la tarjeta y una vez que se ha descubierto, pues empiezo a leer, a escribir, a operar con ella. Vale, la lectura, aquí la tengo implementada en el servicio de Android. En el de iOS estoy lanzando una excepción. Tengo por ahí comentado cómo se haría, ahora os lo enseño. Pues para leer, lo que hago es obtener o cargar el MyFair Classic, que esta es la clase que me proporciona Android para trabajar con este tipo de mensajes. Si consigo obtener esta clase, todo ha ido bien. Hago la conexión y digo que la carga se ha hecho correctamente. Una vez que tengo la clase MyFair Classic para montar el mensaje, pues chequeo el ID, que esto lo hago para controlar la sesión. Me autentico. Aquí le paso el tipo de autenticación, si uso clave A o clave B, y uso estos métodos. Estos métodos también me los proporciona la librería de Android. Autentica el sector que corresponda con la clave que corresponda, indicándole que uso clave A o clave B. Si la autenticación se hace correctamente, el siguiente paso ya es escribir o leer, que tengo por aquí la lectura. Para leer me devuelve un array de bytes y para escribir, pues le paso como contiene un array de bytes. ¿Vale? Aquí es donde valido para escribir que la longitud tiene que ser 16. Si es distinto de 16, retorna falso. Aquí sería bueno, yo aquí devuelvo un array de bytes y un booleano. Esto me da el contenido y esto me dice si la operación de escritura se ha hecho correctamente o no. Sería bueno tener objetos más complejos, de tal manera que si leo y algo falla, no devolver un null, sino devolver el error que está pasando. Y aquí lo mismo. Si escribo pero se produce un error, pues devolver el error, no devolver simplemente se ha escrito o no se ha escrito. Podríamos estar tentados a devolver excepciones. Y aquí veis que tengo un try catch y retorno un false. No es una buena idea lo de devolver excepciones porque todo esto funciona en asíncrono. Al final los intents vienen por aquí, puede ser que tú lances una excepción y no vaya a tu código del proyecto común, sino que venga aquí y la aplicación te explote. Yo por eso prefiero, aunque ahora mismo estoy devolviendo solo un booleano y un array de bytes, que controléis las excepciones aquí y devolváis un objeto complejo con cierta información. Vale. Esto si queréis ver cómo se usa, lo tengo por aquí. Esta es la interfaz, el XAML. Aquí tengo los botones para leer, para escribir, para resetear y para parar. Este evento para leer. Bueno, cuando entramos aquí en el appearing empieza el descubrimiento. Una vez que se descubre, ya pongo el tag que la tarjeta se ha descubierto y sería cuando puedo empezar a operar. Aquí veis que pongo la clave de la tarjeta, todo Fs, en otros casos es todo 0, como os he dicho, no he cambiado las claves por defecto. Y aquí estoy escribiendo, pues este es el contenido que le mando, con una longitud de 16 bytes. Este es mi nombre, Jorge, en esa decimal. Lo estoy encriptando, ahora os explico por qué. Y luego, pues, el resultado, si se ha realizado correctamente, digo que el bloque se ha escrito y si no, pues que se ha devuelto un error. Y más o menos lo mismo para la lectura. Volvemos a la presentación y os voy contando por qué. Bueno, antes de eso vamos a ver el control de acceso, porque llegados a este punto
ya podemos hacer un control de acceso, más o menos decente. El control de acceso, os comparto el Android. Este es el control de acceso que he hecho. He utilizado los tipos de mensaje MyFair porque me ofrecen seguridad, que eso no me lo ofrecen los de NDEF, y me ofrecen seguridad porque tengo que hacer la autenticación con la clave A o la clave B. Así que para un control de acceso o para cualquier aplicación es mucho más correcto utilizar este tipo de mensajes. La parte de control de acceso tiene dos views, una en la que se gestionan las tarjetas. Ahora mismo en las tarjetas solo guardo el NIF, el nombre, el apellido del usuario y el tipo de acceso que va a tener, que puede ser hasta una fecha o un número de accesos limitados. Vale, si leo la tarjeta, que la tengo por aquí, hago la lectura, me dice que se ha leído correctamente y aquí saca mis datos. Ahora mismo tengo 0 accesos. Pues lo vamos a cambiar y le voy a poner hasta una fecha, que va a ser, pues eso, hasta mañana. Lo salvo y ahí ya se ha guardado el contenido de la tarjeta. Si vamos para atrás y entro a la view del control de acceso en sí, saldría esta pantalla que nos dice que acerquemos la tarjeta. Si la acerco, como tengo acceso hasta mañana, pues me dice que puedo acceder. Ahí me abriría el torno, haría lo que corresponda. Si vuelvo a pasar, pues puedo acceder. Aquí sin límite, tengo hasta mañana, así que puedo acceder las veces que sean. La otra forma son los tickets. Pues si aquí en vez de hasta una fecha digo que tengo ticket y le voy a decir que tengo un ticket, es decir, tengo solamente un acceso, guardo esta información en la tarjeta, me dice que la tarjeta se ha configurado, voy al control de acceso y la primera vez me tiene que dejar pasar. A ver, error leyendo, vuelvo a acercarla, vale, acceso concedido. Ahora vuelve a decir que acerque la tarjeta y ahora ya no me deja. Vale, ¿cómo hemos hecho esto? Con todo lo que hemos aprendido previamente, pues aquí tengo que tener, vale, esta es la view de la pantalla en la que puedo configurar la tarjeta. Aquí puedo poner el NIF, el nombre, el apellido, un picker en el que puedo seleccionar si quiero controlar el acceso por ticket o hasta una fecha y luego un entry o una fecha. Vale. En el momento que le doy al botón salvar, que es el que nos interesa, pues vamos a ver lo que hace esto. Aquí empieza a descubrir y en el momento que se acerca una tarjeta, aquí, si no estoy leyendo, estoy ya salvando, pues esto es lo que hago. Voy escribiendo en distintos bloques. En el 8 guardo el NIF, en el 9 el nombre, en el 10 el apellido, luego el tipo de tarjeta, los números de tickets que me quedan y la fecha hasta la que puedo entrar. Y en la pantalla de control de acceso, pues sería el code behind. Esta la escucha en el momento que se descubre una tarjeta, pues leo los mismos bloques que estoy utilizando para escribir, pues los leo. Y aquí tengo el NIF, tengo el nombre, el apellido y la información que me interesa, que es el tipo de validación que voy a hacer para acceder. Y luego en función del tipo de validación voy a validar si puedo acceder o no. Eso lo hago en este método. Aquí en este método, pues si tengo tickets, si es mayor que 0 puedo acceder, si no, no. Y si va por fecha, pues si la fecha es mayor que hoy, te dejo acceder. Si no, ya no puedes acceder. Después de hacer la validación, tengo que actualizar la tarjeta. Si tengo permiso, tengo un número de tickets y no una fecha, tengo que actualizarla. Esto es lo que hago aquí. Aquí, si el tipo es distinto de 0, retorno. Es decir, aquí es que tengo acceso hasta una fecha. Si no tengo acceso hasta una fecha, pues reduzco el número de tickets que me quedan y opero con la tarjeta. Le digo que este es el key, guardo el contenido, que sería al final el número de tickets en un array de bytes con 16 bytes, la encripto, ahora vamos a ver por qué, y la guardo en el bloque 13. Vale, eso sería todo. Vamos a ver, continuamos con la presentación, ya voy a ir rapidito, que me pilla todo. Vale, puntos de interés. La seguridad, estas tarjetas, aparte de
de la autenticación con las claves A y B no tienen seguridad más allá. Y ese tipo de seguridad se la saltaron en 2004, por lo que este tipo de tarjetas no se contempla que sean seguras. No se venden como tarjetas NFC seguras. Por eso yo lo que estaba haciendo es encriptar los datos que meto utilizando un algoritmo triple DES. Transacciones. No hay control de transacciones con este tipo de tarjetas. Así que si tengo el móvil, empiezo una operación de escritura que tenga que escribir, pues yo qué sé, en 10 bloques, acerco una tarjeta, la quito y acerco otra, pues voy a tener una escritura en una tarjeta y otra en otra. En otro tipo de tarjetas, como si tengo control de transacciones y control de sesiones, pues esto no va a pasar. También, de cara al control de transacciones, puede ser que empiece a escribir, escriba 3 sectores y me falle en el cuarto y se me quede la tarjeta corrupta. Para solucionar eso, vale, y el control de sesiones, que lo que he hecho es coger el identificador cuando se acerca la tarjeta y valido que ese identificador es el mismo en todas las operaciones que se hacen sucesivas a esa inicial. Eso sí lo estoy controlando, pero lo tengo que controlar yo por código. Para el control de transacciones se puede hacer de una manera y es reduciendo el tamaño de las tarjetas. Los bloques de lectura no nos daría igual, pero vamos a pensar que toda esta tarjeta es de escritura. La dividiríamos por la mitad y utilizaríamos un sector para indicar dónde están los bloques buenos, si en la primera mitad o en la segunda mitad de la tarjeta. De esa manera, cuando haga una operación de escritura, voy a escribir en la mitad que me marque mi flag. Por ejemplo, los datos buenos están en la primera mitad. Pues yo escribo en la segunda y cuando termino de escribir, cambio ese flag y le digo, pues ahora los datos buenos están en la segunda mitad. Así, si me falla una escritura a medias, los datos buenos seguirían en la primera mitad y no tendría datos corruptos. Al final, tendría una especie de control de transacciones sacrificando la capacidad de la tarjeta. Vale, si seguimos, el otro tipo de tarjetas, las más complejas que vamos a ver son las DES5. Estas tienen la memoria estructurada de otra manera, tienen, en vez de sectores y bloques, tienen aplicaciones y archivos. Las hay de esos tamaños. Estas sí que tienen mejor seguridad porque tienen encriptación triple DES y AES. Hay que elegirla en el momento de la compra, esto no se puede configurar a posteriori. Tienen mucha más velocidad de lectura y escritura que las MyFair y ofrecen control de transacciones y sesión. La sesión te la controla en el solo, si detecta que una tarjeta se quita ya no te deja operar, y el control de transacciones tiene una operación commit y hasta que no la lancemos pues no hace nada. Problema, que no tenemos ni en Android ni en iOS métodos sencillos con los que operar con estas tarjetas. Va todo con APDUs, es decir, mando array de bytes a la tarjeta y me contesta con array de bytes. Y tú ya ahí te peleas, te miras el protocolo y ves cómo lo tienes que hacer. Esta sería la estructura de la tarjeta, lo que os he dicho, tiene aplicaciones y ficheros, hasta 28 aplicaciones, y dentro de cada aplicación hasta 32 ficheros. Pueden ser menos aplicaciones y en una aplicación puede haber menos ficheros. Ese es el límite máximo. Para trabajar en Android con estas tarjetas, pues hasta aquí lo de siempre. Este ID ya no sería único de tarjeta, sino que nos identificaría la sesión, todo lo demás igual. Y aquí tendríamos la clase ISODEP. Hay alguna otra que nos ofrecen las librerías de Android, pero vamos, estos métodos que son los que nos interesan son iguales en todos. Tendríamos un método para conectarnos a la tarjeta y este transcip, que lo que hace es, lo que nos permite es mandar array de bytes y nos devuelve lo que nos contesta la tarjeta. En iOS sería muy parecido a las MyFair, porque las MyFair ya no nos ofrecían métodos que nos facilitasen la vida, sino que habría que mandar comandos. Cambia este objeto, que ya no es un INFC MyFair, sino que es un INFC ISO 7816. En iOS no vamos a ver nada. Las operaciones que podemos hacer sobre las tarjetas, las principales, pues lo primero que hay que hacer es seleccionar la aplicación, luego la autenticación, que se hace con 2 retos, o con un reto de 2 partes. Esto que os pongo aquí es el array de byte que hay que pasarle a la tarjeta para hacer esas operaciones. Luego tenemos operaciones de lectura, son todas esas, de escritura y de incremento de valor y decremento de valor. Veis que hay varias que tienen el AF, este AF, lo que indica es, pues si voy a leer, lo que me devuelve la tarjeta, me devuelve, no sé, el tamaño de byte, pero quiere decir que no todos los bytes que quiero leer entran en esa trama. Y en vez de devolverme un 00, que sería el byte de que la lectura se ha hecho correctamente, me devuelve una F. Con eso me dice,
oye, aquí te mando parte de lo que quieres leer, pero que sepas que todavía queda más. Tienes que volver a hacer otra operación de lectura. Vale, y la operación que nos permite controlar las transacciones, que es el commit. La autenticación en 2 pasos se hace como marca este diagrama. Al final lo que hay que hacer es mandarle una operación a la tarjeta. En la tarjeta se hacen cosas, se hace esto, crea un número aleatorio, lo encripta con la clave y nos lo devuelve. Nosotros lo tenemos, lo tenemos que desencriptar, lo tenemos que rotar, tenemos que generar un número aleatorio que se llama random A. Concatenamos ese número aleatorio con el que nos mandó la tarjeta desencriptado y rotado, hacemos la encriptación con la clave que tenemos nosotros y se lo mandamos a la tarjeta. Y la tarjeta nos contesta con el random I que generamos nosotros lo desencriptamos con nuestra clave y los comparamos. Si en esa comparación el que nos ha mandado la tarjeta coincide con el que generamos nosotros aleatoriamente, es que la autenticación se ha hecho correctamente. Si no, es que la clave que tenemos no es válida. Y aunque usemos esa clave y le mandemos cosas a la tarjeta va a decir siempre que la operación no se ha podido realizar. Este es un ejemplo de cómo funciona una operación de lectura. Pues aquí le paso, esta es la operación, y luego le paso información. Y la tarjeta pues me devuelve un código de error o una F si es que hay más datos para leer. En ese caso yo tendría que guardarme esto, lanzarle una F y así sucesivamente hasta que me devuelva un 00, que es que ya no hay más datos que leer. La escritura es análoga. Y aquí en la demo, no hay una demo en sí, pero sí os quería enseñar cómo está implementado esto. Aquí todos estos métodos son relacionados con las tarjetas de file. Lo primero que hago es seleccionar una aplicación. En el momento que se selecciona, lanzo este evento y luego, pues yo qué sé, la lectura, que la tengo por aquí implementada. Pues veis que aquí lo que hago es cargar la clase ISODEP, que es la que os decía antes, que tiene los métodos connect y transdiv. Y una vez que la tengo cargada, realizo la lectura. Y para hacer esta lectura, pues me monto aquí una trama, todo es una lista de bytes, que luego la convierto en un array y se la paso a la tarjeta con el método transdiv. Y lo que me devuelve, pues ya aquí empiezo a validar. Si tiene la F es que hay más datos, si tiene 00 es que ha terminado y si no, es que se ha producido un error. Vale. ¿Alguna cosilla más que tengo en la demo para ir terminando? Pues esto, que toda ayuda es bienvenida. Yo cuando empecé, pues lo que os he dicho, pensaba que era muy fácil y luego se me complicó un poco la vida. Este es el plugin del que os hablé, que nos permite trabajar con información NDEF, tanto en Android como en iOS. Esto es la documentación oficial. Esta aplicación de NXP es del fabricante de las tarjetas y está en Android y en iOS. Cuando acercas una tarjeta te da información del tipo de tarjeta, de la memoria, no sé, es información útil. Esta es una aplicación de lectura de NFC, pero que solo trabaja con NDEF. Está para Android y iOS. Esto, que hay que leer mucha documentación y meteros en 100.000 sitios. Y esto, que depuréis con consola. Porque como la operativa con estas tarjetas es todo muy asíncrono, pues si te pones puntos de interrupción te va a cambiar el flujo de tu aplicación y puede ser que no soluciones los errores nunca. Así que os recomiendo que si tenéis que lidiar con este tipo de cosas lo hagáis depurando con consola. Cosas que tengo pendientes. Pues hay otro tipo de seguridad que es con tarjetas SAM, que es como una tarjeta SIM, la pones y la autenticación esa que os he contado que se manda a la tarjeta y que la tarjeta nos genera un número aleatorio, nos lo devuelve y tenemos que hacer ahí cosas, pues se haría lo mismo pero utilizando una tarjeta SIM que tiene las claves. Las claves se utilizan en la tarjeta de Sphere. Así la clave no la tendrías almacenada en ningún sitio no seguro. Y otra cosa que quiero hacer es emulación de tarjetas, que es lo que hacen los móviles cuando vas a pagar, por ejemplo. Recordar los sponsors y darles las gracias. Y por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta.
Perfecto, Jorge. Pues eso es lo que te iba a decir. A ver si hay alguna preguntilla, chat. ¿Tenéis alguna pregunta para Jorge? ¿Os ha quedado todo claro? Nada. Muy denso. He tenido que ir rapidito porque me he pasado de contenido y además es un tema denso. No, pero está justito, ¿eh? O sea, ha entrado justito en el tiempo estimado. Lo último, una cosilla, tengo el repo con todo el código que habéis visto, está aquí. Está en mi repo de GitHub, se llama Xamarin NFC. Por si alguien le ha explotado un poco la cabeza con todo lo que le he soltado y luego lo quiere ver tranquilamente, pues aquí está la aplicación. Me falta subir algunos detalles de ellos, pero lo subiré en estos días. Perfecto, Jorge. Pues nada, mil gracias, ¿vale? Por asistir de nuevo a la Netcoreconf y espero que te lo hayas pasado bien. Sí. Espero que le haya servido de ayuda a alguien. Y nada, seguimos viendo charlitas, que hay muchas interesantes por ahí. Perfecto, Jorge. Gracias, Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Chao. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compartid por ahí si tenéis la PPT, please. Y así ya la pantalla, vamos a ver, empezamos a ver caritas y todo. Dame un segundo, que os dejo aquí colocados. ¿Qué tal todo? Muy bien, tío. Disfrutando. Se ve. Además, estáis en formato perfecto. Sí. Es en perfecto formato porque encima estáis los dos ahí juntitos. No, estamos. No, distancia. Bueno, hay distancia, ¿eh? Hay distancia, pero. Se ve la. La cámara ha desaparecido, tío. Joder. Es que como estamos entrando por web. Vale. ¿Me puedes llamar al Teams de sparra@encamina.com? ¿O no se puede? Hago una cosa, Parrita. Te voy a pasar un enlace aquí en el chat, ¿vale? Que es el enlace de este Teams. Y tú lo puedes abrir directamente, ¿sabes? Si lo abres directamente ahí. Mira, espérate. Le digo que me abra la aplicación, pero a lo mejor es por eso. Sí, puede ser por eso. Mira, espérate que te lo abro aquí. Espérate. Tengo el enlace. Si es el de la reunión, lo tengo aquí. Espera. Sí, ese es ese. Y ya te admito yo aquí, desde aquí. A ver, Open with Microsoft. Y esto lo corto. Venga, hasta ahora. Y este lo cortas. Venga. Vale, damos unos minutitos. Aquí estamos ya. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Ahora, venga, dale. ¿Se nos ve? Se os escucha, se os ve, ¿vale? Ahora solamente te falta compartir pantalla. Ahí vamos. Screen 1. Vale. Y le doy candelita. Pues ahora, perfectísimo. Todo listo. Os dejo capitanear, ¿vale? Ya está, ya empezamos. Empezáis ya. Sí, vamos a darle, COVID free. Dale, COVID. Hola. Bueno, pues lo primero, ¿no? Muchas gracias. Sí, vamos. Muchas gracias por
por estar aquí y querer compartir con nosotros, porque es que a las 3 de la tarde se hace duro, ¿vale? Eso, Después de- contraprogramando al telediario, tío. ¿sabes? Entonces, muchas gracias. Gracias a la organización. Sobre todo también a los patrocinadores, ¿no? Vamos a agradecer a estos patrocinadores, todos los sorteos que hay y bueno, que gracias a sin ellos, pues esto no sería posible. Todo esto no sería posible. Muchas gracias. Vale, entonces, muchas gracias. Vale, pues vamos a presentarnos. Sí, ¿no? Sí, arrancamos. Vale. Arranca. Venga. Bueno, pues estos somos nosotros. Bueno, mira, escúchame, Parra, tenemos que revisar el tema del Photoshop, ¿eh? Sí, bueno, somos 2 mandalorianos. Ya lo dijeron ahí en la organización. 2 mandalorianos. Pues venga, pues somos 2 mandalorianos. Pero hay margen de mejora en la edición. Mucho, ¿vale? mucho. Bueno, aquí a mi izquierda, Sergio Parra, arquitecto de software aquí en Camina, un auténtico máquina y un Reconnect, un puto crack. ¿Te puedo decir esas horas? Porque igual Sí, bueno, sí, muchas horas. no lo sé. Bueno, pues aquí, pues a mi derecha, pues tenemos aquí a David Vidal, el reciente MVP en Developer Technologies, soy Team Leader en Camina, compi, amigo y que le mola mucho el básquet. Es de Getafe, ¿no? Se le nota, ¿no? No lo puedo besar por el tema mascarilla, pero vale, sí, yo sí, vivo sí. de Leganés. Él dice, mira, uno de Getafe y uno de Leganés. Digo, no Era para intentar te rascar. equivoques, digo que yo soy de Carabanchel. Era para intentar rascar, pero Ya, bueno. ya, pero bueno. Vale, pues vamos a ver un poquito la agenda. ¿Vale? Como veis, esta charla, bueno, vamos a hablar de las mejores prácticas o best practices, como en inglés, a la hora que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras Azure Functions. Lo primero de todo, vamos a situarnos, ¿no? Pues en qué planes de pago, qué cositas, según qué planes de pago estemos, pues por poner para situarnos, ¿no? Sí. Luego también vamos a ver un poquito de cómo entendemos nosotros que son las mejores prácticas. Una facilita. Un poquito solo, ¿vale? Tiraros un poquito el pisto de gente inteligente, ¿no? Eso es. Y luego también vamos a hablar un poco de las best practices en general, de algunas de seguridad, manejo de errores, Claro. monitorización y luego ya las demos que... Y luego ya, bueno, luego ahí, yo creo que son cremitas, por lo menos para ¿no? Hombre, digo yo. si no lo crees tú. No, las he hecho yo. Sí. Vale, pues bueno, pues vamos a un poquito de dónde estamos. ¿Vale? Vamos primero a ver pues, diferentes planes de pago. Los motores de ejecución y los sistemas operativos que acepta cada uno de esos planes. No, hay que tener en cuenta también, ¿no? Porque las funciones, dependen en qué plan de pago estés. Veremos que los comportamientos son diferentes. Dura o lo que dura. Dura lo que vale, dura. Como al todo lo final, importante de si esta vida. paga, dura más. Eso ¿Vale? es. Pues el tema del escalado, un arranque en frío o inicio en frío, ¿vale? ¿Qué limitaciones del servicio, qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y un poquito de networking, ¿no? A ver un poco cómo se relaciona todo Las esto. redes y presiones. Estas Vamos a cosas. darle candela. Vamos a darle candela. Vale, planes de pago. Básicamente 3. El consulting plan, digamos el plan por defecto de toda la vida de Dios, ¿vale? El premium plan, que es el de la panoja. Y luego el ASE, el del App Service dedicado, ¿vale? Para mantener esas funciones. Que también es panoja, pero bueno. Que también es panoja, pero no tanto, ¿vale? Eso. Vamos a ir. El consulting plan al final lo que nos va a dar es un escalado automático, ¿vale? Lo que vamos a pagar es solamente por uso. Solamente se van a levantar esas funciones cuando nosotros las invoquemos. Sí. Si mientras está apagadito. Esto ¿vale? mola. Sí, sí, porque mis demos son todas con este plan, porque si no... Y eso no rasca y es el plan configurado por defecto, ¿vale? Al principio, creo recordar, cuando nació las functions, era el del App Service por defecto. Creo que sí, pero bueno, ahora ha ido mismo... ganando muchos enteros y al final lo normal es que cuando montemos una función, ya veremos un poco los criterios, pero lo normal es que se cree por defecto como el plan de consumo. Eso es. ¿Vale? Ahí el premium. Esto la es... panoja. Esto es crema. Aquí la panoja, ¿vale? Aquí ya lo que vamos a tener es, las vamos a tener levantadas previamente, esas funciones no se van a levantar por uso, vamos a pagar sus buenas perras, ¿vale? Sí, sí, okay. Pero las instancias en las que están ejecutando son muchísimo mejores, ¿vale? Te puedes ya conectar, tienes otros niveles de conectividad y luego la ventaja que tienes es que están conectándose continuamente, por lo que no tienes one-map, ¿vale? Sí, que lo del arranque frío, que ahora veremos. Que ahora veremos, ¿vale? Que puedes ejecutar un montón de instancias de la aplicación, ¿vale? Que su rendimiento es muchísimo mejor y posiblemente el cambio más importante de todos y por el que siempre nos planteamos en una premium, que es por el hecho de que no tienes la limitación famosa de ejecuciones, de tiempo de ejecución que veremos que se produce en otros planes. Pero bueno, luego tenemos unos consejitos para la hora de diseñar estas funciones, que nos mola.
Vale, Fera. Vale, pues esto, el plan dedicado del App Service. Vale, al final en una service tú puedes subir, al final en unas funciones se despegan unas service. ¿Vale? Para poder alojar y tener este plan dedicado, lo que primero que debemos marcar siempre es que estén always on. ¿Vale? Entonces, con este always on ya sabemos que lo tenemos ahí calentitas. ¿Vale? ¿Cuándo debemos elegir este plan? ¿Vale? O sea, si, como buen app service, tú sabes lo que vas a pagar al final de mes. Entonces, pues, claro, cuando necesitas saber que esto pues siempre voy a pagar, yo qué sé, 100 euros. Pues siempre 100 euros. ¿Vale? Pues cuando necesitemos un alto uso de memoria, ¿vale? Porque al final los app service, pues bueno, ya podemos poner máquinas que se adecúen a nuestro proceso, ¿verdad? Y cuando queramos que todo esté aisladito y un acceso seguro con nuestra red. Al final funcionan bajo un app service y su escalado horizontal. Claro. O sea, que te va a permitir... Es verdad que te va a dar muchísimo más control porque tú eliges la máquina. Al final es como levantar una aplicación, ¿no? Al final te eliges la máquina sobre lo que quieres que se ejecute, el número de instancias que quieres que se autoescale en función de la carga. A mí lo que pasa es que aquí, tío, la experiencia con un app service es que evidentemente, como dependen del propio escalado horizontal de un app service, a veces le cuesta un poquito montar las siguientes máquinas, ¿no? Sí. Esa es la experiencia que yo tengo. Pero premium. No, claro, si lo que quieres es que escale rápido, que no tengas limitaciones de ejecución y demás, lo que tienes que ir es al premium. Ahí es donde... Claro. Vale, pues bueno, aquí hemos hecho una pequeña tablita, ¿vale? Que está en la documentación, ¿vale? Del tema de los planes y qué sistemas operativos. Al final, bueno, todos sabemos que, joder, Linux ya con Netcore nos mola mucho. A ver, si tienes Netcore, el resto ya lo puedes quitar si quieres. Podéis haber puesto Netcore y otros. Y Another one. ¿No? Eso es, vale. Netcore seco. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña tabla que básicamente para definir y dejar claro que en el plan de consumo pues no podemos tener... Eso es, contenedores. ¿Vale? Así que bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esto es lo que mola también. Aquí es donde duele, ¿no? Aquí es donde escuece. Esto es el principal problema que nos vamos a plantear cuando montamos una función. Y es, cuando nosotros montamos un consumption plan, que es generalmente donde lo vamos a encontrar en el 80% de los casos, tenemos que tener muy presente los tiempos de ejecución máximo. Las funciones tienen un tiempo de ejecución máximo en el que si se supera, directamente se corta esa función, se da por error y entonces te manda al garete el proceso. En los planes en el consumption plan, por defecto siempre son 5 minutos. ¿Vale? Lo podemos especificar en el host JSON y como podéis ver. En toda la historia, en las diferentes versiones que ha habido en consumption plan, es 5 y por defecto, y si lo quieres ampliar, lo puedes ampliar a 10. Pero dicho, si se supera el 10, va a fallar todo el tiempo. ¿Vale? Eso siempre te va a dar un error de timeout. Y luego lo bonito que tienen, por eso nacen. Por eso estaba el App Service, que era la primera opción que nace con las funciones, para intentar evitar esa ejecución. Y luego nace el Premium, que lo que busca es exactamente lo mismo, aumentar esos tiempos de ejecución para que puedas lanzar procesos recurrentes que se alarguen en el tiempo. Eso es. Imagínate un banco ahí a pagar nóminas, pim. Hostia, escucha, si transferencia de nóminas, las nóminas y eso es jodido, ¿eh? Se lía. Sí, se lía. Entonces, es jodido. Vale, o sea, que tener claro qué plan que hay que ajustarse, ¿vale? A la hora de cuando vayáis a definir vuestros procesos, vuestras funciones. ¿Vale? Lo importante es eso, que tengamos muy claro qué es lo que queremos, qué necesidades de escalado tenemos y sobre todo, y lo más importante de todo es eso, qué tiempos de ejecución vamos a tener para cada una de nuestras operaciones unitarias, ¿vale? De nuestras estructuras o operaciones únicas. Ya hablaremos después de alguna de las consideraciones, pero eso es importante a la hora de decidir sobre qué plan vamos a disparar. Venga, vamos a ver cómo escala. Esto escala. Esto escala. Esto escala. Y escala guay. Sí. ¿Vale? Pasa que unas tardan un poquito más, otras un poquito menos. Eso es. ¿Vale? Pero bueno, ahí tenemos un poquito el número de instancias máximo. ¿Vale? Vale. En el consumption, lo positivo es que al final escala, o sea, tanto como nosotros hayamos definido en nuestro código cómo vamos a estructurar el paralelismo de nuestras ejecuciones. ¿Vale? El problema lo puedes tener, que lo hablábamos antes, en el tema de un app service, porque al final un app service para autoescalar pues tiene que irse levantando nuevas instancias de ese app service dedicado y por lo tanto hay cierto retraso. O si no lo tenemos como autoescale y lo tenemos como manual,
pues siempre vamos a tener un tope, que por un lado es positivo, porque nos va a permitir controlar los gastos, ¿Correcto? pero por el otro lado, en ese hipotético caso en el que nosotros queramos tener toda la potencia de ese trabajo en paralelo, pues podemos perderlo si lo mantenemos como un escalado manual. Pues sí, claro, ¿vale? Tener en cuenta cómo escala, ¿vale? Según el plan que elijamos, ¿vale? Tema de arranques en frío, ¿vale? Esto, pues es lo que también hemos hablado al principio. En el plan premium siempre tienes ahí unas instancias que están preparadas, o sea, que cuando tú llamas ya te responde. Vale, ¿qué pasa? Que en el consumption puede llegar a que estén paradas, ¿vale? Porque al final suelen estar paradas generalmente, ¿no? Claro. Al final, una buena práctica sería a lo mejor hacer un pequeño warm-up, ¿vale? Para tenerlo levantado, que si no, para hacer pings. sí, pero es importante que no usemos estas funciones a lo mejor como endpoints para Procesos críticos. Para procesos críticos, efectivamente, porque en consultio plan, sobre todo, vamos a tener cierto retraso hasta que el sistema se monta y se arranca y se instancian esas funciones. Claro. Y en el app service, pues bueno, como está siempre, como lo hemos dicho al principio, que como lo tenemos marcadito, ¿no? Always on. ¿Vale? Pues entonces esto ya no tenemos ningún problema. Ya lo tenemos ahí levantado siempre. Sí, lo que pasa es que eso, bueno, el Always On nos obliga a tener cierta restricción de planes de pago, ¿no? Porque los planes de pago free y demás no te van a admitir ese Always On. Correcto. Y ahí sí que se comportarían igual, porque en pruebas que habíamos hecho con ese App Service, que lo montamos gratuito, tienes un poco ahí el problema también del consumption, que como el App Service se te va a pagar cuando no está, pues te va a tener que calentar igual. Al final todo esto... Sí, es todo un tema de panoja. Sí. En la vida, casi todo es un tema de panoja. Esto es panoja. Vale, bueno, limitaciones de servicio, es que esto es un poco, esto es bastante... Esto es precioso, esto ni lo veo ni lo leo, muchas cosas. Vale. Importante las dos primeras líneas. Sí, los timeouts, la violación de timeout, ¿vale? Conexiones salientes, eso también es el tema de sockets y tal, pues no lo vayamos a cargar los sockets. Correcto. Por eso ahora en la parte de recomendaciones vamos a plantear cómo se debe de implementar nuestros clientes HTTP y tal, porque al final llega un momento en que, y varias veces no lo hemos sufrido en algún proyecto, y decir, ¡anda! Que la hemos liado, ¿vale? ¿Cómo era? Un socket de excepción. Eso es por los sockets. Y la voz. Muy bien puesta la excepción. Sí, socket de excepción, ¿vale? Que no los hemos consumido. Sí, en App Service, evidentemente, bueno, depende mucho de la máquina. En función de la máquina que estés levantando, también tiene ciertas conectividades. Claro, ¿no? Correcto. Pero sí, en el plan de consumo, si no tenemos en cuenta ciertos criterios a la hora de conectarnos con servicios de terceros, con ciertas dependencias, pues podemos tener un problema. Fíjate, tío, o sea, en el Premium Plan tienes hasta 14 GB y en el App Service hasta 14 GB por instancia, o sea, de memoria. ¿Vale? O sea, que puedes meter mucha chicha. Lo que pasa es que, bueno, que vamos a recomendar que las funciones chiquititas. Hombre, sí puede ser chiquititas, sí. Para un Premium Plan, al final, es una situación, tiene que ser casos muy concretos. Hay que estudiarlo muy mucho, precisamente porque es caro. Y lo normal es que lo utilicemos en procesos que sean muy delicados, que tengan una larga duración y que sean procesos que manejen muchísima información, porque ahí sí que es verdad que el resto de planes se pueden ver un poco cojos. Claro. Pero tiene que analizarse muy exhaustivamente para tomar la decisión. Vale. Un poquito aquí de networking, ¿vale? Esto es para lo que hemos dicho, ¿no? O sea, para poder integrar tus Azure Functions en tu propia red privada, ¿vale? O si necesitas conectar de forma híbrida con una máquina on-prem, ¿vale? Y demás. En Consumption Plan, pues bueno, tiene varias restricciones, ¿vale? Que ya están ahí marcadas. Al final, el Premium y el App Service, pues bueno, como se paga un poco más, pues tienen esa ventaja, ¿no? O sea, nosotros entendemos que para un desarrollo, unas funciones con algo crítico, pues bueno, tendrías que irte ya pues a uno de esos dos planes. Eso es. Vale, se trata también mucho tema de seguridad, ¿vale? Tiene claro que también la seguridad aquí es importante. Sí, ahora vamos a tener un puntito dedicado a la seguridad, que vamos a ver, porque quizá sea lo que más lo que más descuidamos cuando montamos la función. Sí, ¿no? La verdad es que sí. A ver, entonces son 4 cositas o 4 con consejos que os vamos a dar, ¿vale? Para que sobre este tema de seguridad.
Y aquí Bueno. viene la slide. Esta es la slide. Esta es la slide, ¿vale? Esta es David Iparra Disi. Eso es fantástico. ¿Vale? O sea que, venga, habla. ¿Lo digo yo? Sí, venga, que te mola. Para nosotros las mejores prácticas en un desarrollo serverless consisten en procedimientos bien definidos y bien estructurados, tanto en diseño como en codificación. Y además, cómo configuramos esas funciones en la infraestructura de la nube. Toma ya. Joder, ¿eh? No. Cover free. Macho, se te cae todo el alcohol, ¿eh? No vamos a hacer ningún tipo de comparativa, ¿vale? Ahora mismo. Venga. Es horario infantil. Venga. ¡Ataca! Vamos. Ahora vamos a pasar un poquito a ver los consejitos. Sí. ¿Vale? Sé que en estas slides, ¿vale? Y esta presentación, pues bueno, vale, y dice, joder, es que hay muchos textos. Digo, bueno, es que son puntos que hay que tener en cuenta. Eso es. Está muy bien, muy bonito. Está separado. Sí, hombre, Mola. Lo primero que habíamos dicho, ¿vale? Evitar funciones muy grandes o de larga duración, ¿vale? Deberíamos de intentar que cada función tuviera una única responsabilidad, una ejecución concreta, ¿vale? Si nosotros lo que vamos a tener son procesos muy grandes, ahí seguramente tendríamos que evaluar la posibilidad o bien de buscar otro plan o de estructurarla en funciones más pequeñas o llevarlo a un orquestador de funciones. Nuestras queridas Asture, en inglés es Drable. Durable functions. Durable functions. Madre mía, Joder. Vale, ataca. Vale. Este segundo punto también mola mucho, ¿no? Porque, bueno, en una demo vamos a ver aquí qué ocurre, ¿no? Evita comunicar, o sea, llamar desde una función a otra función por HTTP trigger y tal, no es muy buena práctica. No. ¿Vale? Sobre todo por el tema de la sincronía y demás que luego veremos. ¿Vale? Lo suyo es que cuando tú necesites llamar a otra función, que utilices un método de intercambio de mensajes o de eventos, ¿vale? En este caso, joder, Azure nos provee unos que molan mucho, ¿no? Un service bus, la cola del storage, un level hub, un level grid. Sí, al final, a nivel de, cuando nosotros levantamos una función, tenemos que asociarle un storage, por lo que las colas del almacenamiento las tenemos disponibles para poder sincronizar todas las comunicaciones. Y es lo que dices tú, al final el comportamiento siempre es muchísimo más estable cuando una función invoca a otra a partir de un mensaje en una cola, claro, que cuando hacemos llamadas directas, que el comportamiento se vuelve un poco de aquella manera, ¿vale? Sí. Vale, esa es así, dale, que te gusta que lo has dicho tú antes que querías decir. Está guay. Está mola. Usar siempre el motor de inyección de dependencias. Hablábamos antes porque cuando nos hemos pegado mucho con las funciones al principio, utilizar inyección de dependencias dentro de las funciones nos llevaba a tener que utilizar paquetes nuggets de terceros que no eran de dudosa procedencia, pero sí que al final son de un señor. Y eso da cierto respeto en un proyecto. Una persona. Un programadora. ¿No vale? Bien. Siempre inclusivos. Pero ya de un tiempo a esta parte, la inyección de dependencias de Netcore funciona perfectamente y es muy estable. Entonces, siempre que nosotros tengamos que implementar o inyectar cualquier servicio, vamos a tirar de la inyección de dependencias de Netcore. Vale, para no cargarnos el tema de los sockets y tal, por favor, ya que tenemos en nuestro motor, nuestro querido motor de inyección de dependencias, eso es, utilicemos el patrón de HTTP Factory, nuestros clientes HTTP y demás, Singleton, ¿vale? Para reutilizar, ¿vale? El tema de los sockets, ¿vale? Porque es que si no, al final empiezas a escalar, empiezas a llamar, vas generando nuevas instancias y al final te quedas sin sockets. Claro, en patrones de alta escalabilidad, en los que al final tenemos un paralelismo alto, si nosotros lo que hacemos es generar una instancia por cada, o sea, generar una conexión por cada una de las instancias que vamos a levantar, como comentábamos al principio, lo habitual es que desbordes el socket del servicio que está alojando la función y se nos vaya al garete, ¿vale? Por lo que todo, o casi todo lo que sea inyectable en Singleton, lo hagamos Singleton. Ahí. Claro. Incluso estático y demás, para intentar mantener todas las dependencias de nuestras funciones pues, compartidas entre las diferentes instancias dentro de la máquina. Correcto. ¿Vale? Vamos siempre a programar de forma síncrona. Siempre, ¿vale? Para no bloquear llamadas. Eso. ¿Vale? Porque al final, como bloquees algo y al tener muchas llamadas recurrentes, tenemos el riesgo de, pues eso, que fallen, no sabemos cómo, tal, pero que fallen varias o muchas ejecuciones. ¿Vale? En cuanto eso empieza
recibir muchas peticiones, ¿vale? La cuenta de almacenamiento, que esto yo creo que hay que dejarlo muy clarinete. Eso es. ¿Vale? Es un detalle que no se suele tener en cuenta. Esto que te comenten, no, ya que tenemos esta cuenta de almacenamiento para la función y demás, vamos a usarla también para guardar documentos o guardar, yo qué sé. Eso es canela. Eso suele pasar mucho. no, por favor, no. ¿Vale? Al final, porque que el almacenamiento es muy barato y al final así garantizamos un escalado correcto, ¿vale? De nuestras funciones y demás. Eso es Hilado a la cuenta de almacenamiento, que me parece que es uno de los tips más interesantes, porque generalmente además no lo hacemos los propios desarrolladores. Utilizas normalmente utilizas el de local, el emulador, y cuando subes a un entorno real, lo que haces es utilizar el que tienes por ahí y lo enchufas ahí. Si usas el dashboard de Azure y demás, lo enchufas ahí y te libras. Aquí sí que hay una parte importante que tenemos que tener en cuenta, asociado a esta parte del almacenamiento, y es que consideramos que, bueno, cuando tú montas una durable function, ¿vale? Por debajo lo que tenemos son una serie de tablas que controlan el contexto de ejecución de cada una de las funciones, ¿vale? Entonces, lo ideal es que esas tablas estén dedicadas, el servicio que dé alojamiento a esas tablas estén dedicadas para esas funciones, ¿vale? Pues luego para que nos sea más sencillo de encontrar y de consumir y sobre todo que el rendimiento sea el óptimo, ¿vale? A raíz de esto, las actividades. Es importante que sepamos que una durable function, sobre todo cuando está dentro de un consumption plan, ¿vale? Sigue estando dentro o limitada por las mismas, acotada por las mismas limitaciones que tiene una función habitual. Es decir, no podemos superar los 10 minutos de ejecución de cada una de sus actividades, ¿vale? Pero también sabemos que para que una durable function se mantenga superando esos 10 minutos, lo que tiene por debajo es una tabla que mantiene los estados de la ejecución. Sí. Entonces, es importante que la ejecución a las diferentes funciones o llamadas adicionales que queramos hacer, los métodos, que en una programación clásica serían métodos, ¿vale? Dentro de una durable function la pongamos como una actividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la llamamos lo invocamos como actividad, en esa tabla queda almacenado tanto la invocación como la respuesta. De forma que el pooling que se realiza constantemente a la ejecución de esa durable, diciendo que se está relanzando constantemente, como ya ha visto que esa ejecución ya se ha realizado, no la vuelve a lanzar. Pero si tú imagínate que tengo una llamada HTTP que pongo a fuego, cada vez que la función pase por ahí, para revisar el estado de la ejecución, la va a ejecutar siempre. Eso es. Entonces, eso es la feria. Y lo que te genera son comportamientos extraños, erráticos y que es bastante difícil de controlar. Claro, y a la hora de depurar, pues flipas. Es el infierno. Claro, porque tú estás trabajando en local y a ti te funciona siempre. Eso es, a mí me funciona siempre. Vale. Bueno, comenta el último punto, que yo creo que también es una cosa muy a tener en cuenta. Es muy bonito, sí, efectivamente. Cuando nosotros llamamos a las actividades, ¿vale? Y pasamos parámetros, tenemos que tener claras las limitaciones que tienen estas actividades, que tienen que ser siempre o tipos base o clases serializables. Sí, string, tal, y clases poco, ¿no? Serializables, nuestras. Correcto. O marcado con el atributito. No podemos utilizar cadenas, ficheros, memory streams. Vamos a generar siempre ahí errores. Ahora veremos en una de las demos que Parra va a mostrarnos el problema que... Claro. Vale. Bueno, pues eso es, a nivel general esto está muy bien, ¿no? A mí me ha molado, ¿vale? Yo si estuviera viendo aquí la charla, anotaría. Ponéis cualquier anotación, si tenéis algún otro tip que os cuadre, ponedlo que lo incluimos. Estamos abiertos a... Hombre. Vale, el tema de seguridad, esto también no hay que descuidarlo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar siempre HTTPS, por favor. Always. HTTPS, comunicación cifrada, ¿de acuerdo? Por favor. Por favor. Vale. Esto también mola, o sea, cualquier clave de configuración que tengamos, a favor. Tenemos un servicio muy chulo en Azure que es el Key Vault. Eso es. Vale. Vamos a utilizarlo, que es súper potente y vamos. No quiero ver ya ni una configuración ahí. Key Vault es miel de romero. Que esté así, una cadena de conexión fuera. ¿Vale? Eso es. Bueno, que a lo mejor yo ahora... Sí, bueno. Sí, no, que a lo mejor en la demo vemos... Alguna de estas cosas la veremos. Claro. Vale. El tema del archivo de configuración. No hace falta. Vamos a ampliar. Eso es. Al final, nosotros cuando desplegamos en Azure,
en la parte de configuración, pues vamos a dejarlas ahí como variables de entorno, o en nuestro código vamos a consumir, por favor, también tanto Keyboard como las configurations. Miel de Romero otra vez. Al final, una de las cosas que posiblemente más problemas nos puede dar, no solamente en el despliegue, sino en el mantenimiento entre entornos de las funciones, es las settings infumables. ¿Vale? Pero ya lo hemos hablado en alguna otra charla, ya no solamente las settings, generalmente las funciones, habrá muchos casos en los que la función tenga un objetivo único y que por lo tanto tenga sus conexiones y sus interacciones, pero cabe la posibilidad, y en muchos casos nos encontraremos con arquitecturas en las que nuestras funciones lo que hacen es complementar la funcionalidad de una web principal y demás, o generar procesos, controlar procesos recurrentes, o digamos enriquecer el negocio que esté controlando por debajo nuestro backend de nuestra aplicación. Pues sí. Entonces, si nosotros tenemos las settings metidas a fuego en la función, joder, mantener eso. Eso es una cagada. Estoy cambiando de entorno. Claro, si lo quiero llevar de un entorno a otro, no me acuerdo con la setting, me voy y tal. Vale. Si lo centralizamos todo en App Configuration, podemos ver cómo van variando esas settings entre entornos. Podemos mantener la asociación o los cambios que se puedan producir en nuestro backend principal para que la función siga comportándose igual. ¿Vale? Y nos quitamos toda esa dependencia de ese fichero JSON que es un dolorcito. Vale, muy bien, claro. Joder. Importante, que esto mola mucho, que son las Managed Identities para securizar nuestros accesos a nuestros recursos. ¿Vale? Tenemos en una demo cómo poder hacer, por ejemplo, yo que sé, una función que quieres que acceda a un Cosmos. ¿Vale? Que no hace falta que tengas tus cadenas de conexión ahí. Que si la quieres tener, ¿dónde tiene que estar esa cadena de conexión? En el keyboard. Eso, ¿vale? ¿Vale? Identity, la Managed Identities es gloria. Es gloria bendita. De hecho, este es un tip que ya no solamente va a las funciones, yo creo que va a cualquiera de los para todos los servicios de Azure. Eso es, al final lo ideal es que cada uno de los servicios se una o se conecte por su identidad administrada y no por cadenas de conexión, que al final eso siempre puede llevarnos a generar los problemas de seguridad, ¿vale? Vale, vamos a securizar, que esto se nos olvida mucho, ¿vale? Siempre tenemos ahí la función cuando declaramos, sobre todo un HTTP trigger, ¿no? Que si lo dejamos anónima, si lo dejamos con tal. Vamos a securizar con nuestro Azure Active Directory, que es el que manda, ¿vale? O con claves de función, pero las claves... Pero las claves gestionarlas y si luego se te resetean y tal... O sea, ya tienes que empezar a modificar configuraciones de las aplicaciones, de tus funciones. Claro, los códigos que nos habilitan las funciones, tenemos el principal a nivel de función, el master, que varía mucho menos. El principal es verdad que puede variar en función de cuando se despliegue. Y luego la que podemos crear nosotros por defecto. Pero es verdad que esas claves cambian. Tienes que guardarlas. Tienes que guardarlas y gestionarlas. Y eso es un a ver, que a nivel de desarrollo, lo suyo, o sea, que siempre tengáis en vuestro entorno de desarrollo, siempre, por favor, por lo menos protegerlo a nivel de función, ¿vale? Que pasarle el código de función para tener más seguridad. Luego ya en producción, pues lo podemos dejar como anónimo, pero, por favor, securizado con nuestro Azure AD. ¿Vale? Vamos a recomendaros siempre implementar un Azure API Management, ¿vale? Para tenerlo por delante, ¿no? Para poner nuestras funciones. API Management al final también está securizado con Active Directory, vas a tener cuotas de acceso, un montón de cosas chulas, joder, que nos permiten, pues eso, a nivel de seguridad tener más control, ¿vale? Eso es. Validar los inputs. Ahora veremos los inputs, los modelos. Los modelos, efectivamente. ¿Vale? Que eso siempre tenemos que tenerlo. Vale, es una manera de no tener errores, ¿no? ¿Vale? De comportamiento. Yo tengo una llamada de un HTTP, tengo un body, vamos a validarlo, por favor. ¿Vale? Por favor, siempre vamos a validar ese Me gusta cuando te pones así arquitecto serio y te vamos a validarlo. Por favor. Arquitecto serio ya con el látigo. ¡Toma! Te da un empaque. Látigo, también restringir el acceso por core. También es una cosilla, pues oye, bastante a tener en cuenta, ¿no? Pues sobre todo accesos, si nos llaman directamente desde pues, una aplicación de JavaScript y demás. Vamos a deshabilitar también el acceso por FTP. Okay, sí. ¿Vale? No, ¿vale? Eso vamos a quitarlo. Sí. Vamos a quitarlo. ¿Vale? No ayuda, no aporta valor. No aporta valor. ¿Vale?
Y luego, al final, pues bueno, pues es posible, que esto tiene mucho que ver, ¿no? Pues, Hablábamos antes hablamos antes del tema del nivel de pago, ¿no? Pues para dar los private links, application gateway, tu VPN y demás, ¿vale? Bueno, con esto yo creo que son unos tips también chulos. Están chulos. Estos me molan mil. Hay que admitir que los de Active Directory y demás, quizás son los que menos utilicemos, porque al final la tendencia es exponer la función, un time trigger, a tomar por culo. Claro. Y luego a veces hay disgustos. Sí, ¿vale? Error handling. Guay, esto, sí. Esto es la palabra de la charla, tío. Venga, dale. ¿Qué te ha gustado, lo que desde que la vi dije, madre mía. Esto lo he puesto yo, no de eso. Eso sí, yo no pongo esto ni loco, ya lo ves tú. Toda función implementada debe ser idempotente. Sí, Copy free. Idempotente, macho. Misma entrada produce misma salida. Y cuando estábamos discutiendo de eso, claro, hablamos de misma entrada, devuelve misma respuesta, no mismo. O sea, no puede, a lo mejor puede diferir el mensaje. Puede diferir el mensaje, pero la respuesta debería de ser la misma. Tu código de respuesta, tu HTTP code debería de ser el mismo con la misma llamada, independientemente de que luego el mensaje fuera uno u otro. Y que no deberíamos de guardar estados. Entendamos que esto al final escala horizontalmente y no podemos tener dependencias de estados que luego... Claro, para eso no de los function y ya lo haces solo, ¿vale? Efectivamente. Otra vez, validamos los inputs. Eso también es un error. Al final evitas. Eso es. ¿Vale? Vamos a implementar siempre reintentos. Veremos cómo. ¿Vale? Y al igual que en las durables también se pueden llamar a las actividades. Eso es. Configurando a través de código el tema de reintentos. ¿Vale? Veremos en las demos que ya hay otro tipo de reintentos, ¿vale? Pero dependiendo un poco del trigger que dispare las funciones, y como decía Parra, en las actividades podemos definir que sean esos servicios los que manejen, esas invocaciones las que manejen los reintentos. Pero ahora veremos que, como novedad, son las propias funciones también en algunos casos las que pueden manejar. Y a nivel de host se puede configurar. Por eso también se puede configurar. Claro, eso es una pieza que veremos ahora, que pueden decorar esas funciones para que ellas mismas sean las responsables únicas de reintentarse y no el que las invoca. Claro. ¿Vale? Vamos a usar lo más simple, o sea, try catch. ¿Vale? De toda la vida, o sea, en el cuerpo de la función, que esté todo envueltito en tu manejador de excepciones. ¿Vale? Veremos que hay un punto en el que podemos aquí estar un poco contrapuestos, que es con el tema de las invocaciones de las colas, porque es verdad que deberíamos de absorber todas las excepciones y efectivamente loguearlas y procesarlas, pero en el caso de las colas, pues, quizás sea en determinadas situaciones sea interesante elevar la excepción al que te llama, ¿no? Es decir, a la cola que te está invocando para que ella maneje esos reintentos, o incluso que en un momento dado lo derive a la cola de Red Letter, al Poison, y que desde ahí ejecutemos, si el negocio lo requiere, una brisa de otro tipo. Una brisa, ¿no? Pues eso es muy interesante, sí. Vale. Bueno, programar esto de forma defensiva, tío. No hay que fiarse aquí de que te venga todo. Nada. No nos fiemos de nadie. ¿Vale? Y monitoricemos. ¿Qué hemos dicho? ¿Monitorice, joven? ¿Te hemos dicho? Sí, monitoriza, por favor. Siempre. Vale, yo creo que hay una charla, creo que es mañana, ¿vale? De Luque, un gran amigo, que va a hablar de esto, el tema de monitorizaciones y tal. Así que echarle un ojillo que no defrauda Luque nunca. Qué bien, has hecho de youtuber completamente. La caña siguiente, has hecho claro, una mañana. Joder, macho, tú muy bien. Estás en racha. Bueno, always monitoring, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Vamos a monitorizar. Sí. Pues, o sea, tenemos ahí unos servicios muy chulos, ¿no? Monitor, Azure Monitor, Application Insight. Controlemos con nuestros custom events las métricas. Al final, conectar Application Insight a una función nos va a dar un montón de información de cuándo se está invocando, entradas y salidas, ¿vale? Pero nosotros también deberíamos de ser capaces, igual que hacemos en otros proyectos, en otras APIs, de controlar nuestros eventos para controlar nuestro negocio o el correcta ejecución. Aquí deberíamos de hacer lo mismo, ¿vale? Deberíamos de tener nuestros custom events un poco para poder ser capaces de tracear el comportamiento de nuestras funciones, ¿vale? Vale, pues monitorizamos siempre hay que monitorizar las dependencias externas que tengan nuestra función, pues yo qué sé, pues un servidor de SQL de Azure, un Cosmos, o que estoy llamando a otro API de terceros, yo qué sé, su API.
El swapping. El swapping, guay. Qué maravilla. A ver, desde hace, efectivamente, es un poco como lo del custom event que comentábamos antes. Las dependencias, por defecto, sí que vas a tener una foto un poco de qué dependencias se invoca la función en la Application Insight, pero si lo que quieres es obtener información concreta de cómo se está comportando esa dependencia, lo suyo es que las controles tú de forma explícita. Claro. Y no delegues esa responsabilidad en Application Insight. Mola, pues mola mucho. Y luego, bueno, pues oye, pues vamos a hacer con tus consultitas personalizadas, ¿no? Ya que controlas todo el negocio y para que te las tengas tú guardaditas y que podamos gestionarlo todo controlado. Todo controlado. Ya, bonus track, tío, esto no estaba, ¿eh? Esto no estaba. Una sorpresa. Una sorpresa. Vale. Vamos siempre, por favor, gestor de código fuente, crear versiones Y desplegar con nuestros compiling automáticos. No le di botón derecho publish. Yo, la última vez que dije, hubo un día que dije, joder, si le das botón derecho publicar desde code, se publica mejor desde Visual Studio. Un viernes. Sí, y la colleja también me duele. Pues claro. ¿Y qué hemos dicho también? Monitoriza. Monitoriza. ¿Te hemos dicho monitoriza? Siempre monitoriza, por favor, porque si no es una locura. Las funciones cuando empiezan a ejecutarse en paralelo es una puñetera locura si las quieres intentar controlar sin que tengas una monitorización específica. Y ahora vamos a la magia, ¿no? Oh, sí. Yo creo que son pedazos de demos y si no, pues bueno, no sé. Vale, por lo menos que tengáis todos los conceptos, que lo tengáis clarinete. Eso es. Vale. Vamos a ir viendo alguna cosita. Y yo creo que sí, ¿no? Dale, vamos aquí. Entiendo que esto está compartido, sí, perfecto. A ver. Vamos a cerrar aquí todas estas cosas. Bueno, pues vamos a empezar ahí a ver cositas, ¿vale? Primero voy a ir estas demos explicando un poco el código y luego las iremos ejecutando y demás para que sepamos el resultado, ¿no? de lo que intentamos explicar, ¿vale? Vamos, porque lo habíamos comentado, ¿no? Inyección de dependencias. Al final. Sí, pero es que tenemos ahí. Pues bueno, tenemos aquí las extensions. Bueno, descargamos el paquetito correspondiente. Creamos nuestro método, nuestra clase de function startup y aquí ya metemos nuestra inyección de dependencias, ¿vale? Como os he comentado, ¿vale? Tenemos aquí un singleton para un repositorio para enviar mensajes de colas, ¿vale? A la cola y nuestro Swappy client. Claro, que nuestra factoría de HTTP ya por defecto lo maneja en modo vale, que al final, bueno, sé que hay mucho valor aquí a pero bueno, esto es una demo, ¿vale? Pero, ¿vale? Nuestro cliente y vamos a reutilizarlo. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos estado explicando para no cargarnos el tema de los sockets. Vale, al final, pues bueno, tengo aquí un metodito que, bueno, pues recupero las películas de DAE, pero que me da igual. Porque nos da igual, ¿vale? Y luego nuestro querido repositorio, ¿vale? Recuperamos las cadenas de conexión por método de configuración con nuestro iConfiguration. Este iConfiguration, por favor, ya marcad que recupere. ¿Vale? Esto ahora mismo, pues bueno, lo necesito por el tema de local, ¿vale? Ciertas libertades creativas. Eso, para la demo. Eso es, pero bueno, que marquemos el tema de variables de entorno, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué funciones tenemos, ¿vale? Me he declarado yo aquí, para hacer un par de llamaditas y tal, pues bueno, pues un enumerado pues con varios procesitos, ¿no? Que podemos para hacer la demo, ¿vale? Aquí, como veis, estamos ya realizando... ¡Oh! Se fue. Vale. La inyección de dependencia, ¿vale? Eso es. Tenemos, joder, la manía de mirar ahí, si lo tengo aquí. Eso te iba a decir, tío. Se me va a quedar el cuello. Nos ha pegado un pantallazo negro aquí la Telegram. Vale. Bueno, pues en este caso lo primero que tenemos es vamos a ejecutar un orquestador vía pues, una llamada HTTP, ¿vale? Que según que vamos a pasarle el comando, nuestro comando, ¿vale? ¿Qué queremos que haga? Si no, pues mira, a ver. Idempotente, Idempotente. Como hablamos y al final tú el idempotente. Te ha gustado, bueno eres, me cago en la leche. Vale, y vamos a ejecutar ya nuestro orquestator super chupi. Vale, en este caso, pues bueno, te lo he metido. Ha sonado aquí algo raro. Vale. Nuestro command type es string. Eso se permite, ¿no? Que hemos dicho, es el sabe y toda la pesca. Vale, y según por lo que tengamos, vale, pues vamos a llamar primero a una llamada síncrona con una actividad. Eso es. Y esta actividad, vamos a decir, un número máximo de reintentos. ¿Por qué? Porque vamos a
configurar sus opciones de reintentos, ¿vale? Entonces, con este metodito, dado el contexto de ejecución, ¿vale? Llamadlo siempre, por favor, con la parte de reintento, ¿vale? Al final no os cuesta nada, es llamar a otro metodito y ya está. Cuando lo invocamos desde aquí, lo que estamos haciendo es lo que comentamos al principio. Primero, definirle unos tiempos de ejecución, o sea, un número de reintentos, y también solicitarle a esa tabla de ejecución asociado a la durable que registre esa petición, para que no se... Lo que ya que vamos a llamar a nuestro swapping. A nuestro swapping. A ese vamos a llamar a fuegote. A fuegote, ¿vale? Y ahora, la siguiente opción, ¿vale? Es para llamar con un método asíncrono, ¿vale? Pero vamos a llamarlo directamente. Veremos a ver qué narices ocurre, ¿no? O sea, al final esto simplemente vamos a llevar, ¡pum! Lo llamamos directamente, ¿vale? Y luego veremos en este primer casito también, vamos a llamar qué ocurre cuando llamamos a una actividad en el cual el argumento que le estamos pasando, el objeto que le estamos pasando como parámetro, eso es, no es realizable. Bueno, por ejemplo, he elegido por elegir alguno, ¿vale? Pues ya está. Algo que reviente. Algo que reviente. Vale. Luego tendremos, a ver, otras funciones, ¿vale? Para llamar a la cola. En este caso, pues bueno, pues llamaremos a una función en que enviaremos un mensaje, que con nuestro repositorio que ya hemos pasado por inyección de dependencia, vamos a enviarlo, ¿vale? Aquí ya veremos, como que ya hemos visto en el código de este repositorio, pues que ya tenemos la configuración guardaica. Eso es. ¿Vale? Al final, ¿esto qué va a hacer? Tenemos un trigger, otra función que se dispara según llega un mensaje a la cola, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que va que pete. Claro. Que pete. ¿Para qué? Para que veamos qué pasa, ¿no? Aquí el problema que tenemos es eso, es o sea, si lo que queremos es realizar eventos en serie y casca uno, el verdadero problema lo tenemos cuando casca uno. Claro. Que ahora no lo podemos controlar. Vale, o si llamamos aquí directamente a lo que dijimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llamamos directamente a un método, una función, a otra función para HTTP? Pues veremos qué narices pasa, ¿vale? Y sobre todo por cuando esta función, cuando la llamemos, ¿vale? Ya que la tengo aquí y la tengo aquí, ¿vale? La llamamos directamente y nuestra función falla. Claro, porque al final ese trigger lo que hace es notificarte que has invocado la función, pero en ningún caso se hace responsable de la vuelta. Bueno, pues vamos a intentar arrancarlo esto, por Dios. Creo que está claro, un poquito. De todas maneras, esto luego lo dejaremos en GitHub. Y jugad y romperlo, que es lo que me va, ¿no? Vale, pues voy a... Como viento. ¿Vale? Entonces, para el tema de la durable function, ¿vale? Pues tengo varios comandos. Vamos a ver realmente, llamando a la actividad, sin ninguna actividad y pasándole un modelo no serializable, ¿vale? ¿Cómo lo puedo dejar? Así, ¿no? ¿Así mola más? ¿Así? Así mola cantidad. Sí, así se va a ver guay. ¿Se ve bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí, dale. Vamos a probar. A ver, espérate, porque esto es crema. Bueno, pues venga, ya tenemos nuestra función aquí cargada. Vamos a ejecutar el primer comando, que es, vamos a llamar a la actividad, ¿vale? A ver qué pasa. Hostia, esto está arrancado. ¿Veis? Está fallando. Hemos marcado que fallara la ejecución. ¿Y qué pasa? Que está reintentando, porque estamos llamando a la actividad con reintento, ¿vale? ¿Vale? Así método tal. Por eso es importante el tema de reintentos con una actividad. Eso es. Cabe la posibilidad de que esa actividad, sobre todo hablamos de, como estamos hablando de altos niveles de paralelismo, en el que podemos tener una actividad que se esté lanzando en paralelo n veces contra el mismo servicio, puede que ese servicio en un momento dado nos deniegue el acceso por X. O que se haya caído. O que se haya caído. O lo que sea. Entonces esos reintentos nos aseguran de que tengamos cierta tolerancia a que esos servicios, a que esas dependencias se comporten de un fallo puntual y podamos recuperar el sistema sin que se nos vaya todo el sistema, todo el proceso garete. Vale, vamos a llamarlo ahora qué pasa si tiene actividad. Vamos a ver. Vale, fijaos
¿qué ha pasado? Cuando le hemos intentado llamar con una actividad, vamos, hostia, esto está como que se ejecutan en orden, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la method calef? ¿Ves? Ha terminado la ejecución de esto. Y luego se empiezan a llamar aquí al tema de este asíncrono. O sea, esto es lo que decíamos de que se nos puede ir todo al garete y para la hora de El depurar. comportamiento es muy raro porque es lo que decías tú. Como no tenemos asociado una actividad, como no tenemos controlada la ejecución a partir de la tabla, Claro. el proceso se lanza o sea, al final es lo que está haciendo, cuando tú integras una durable y vas haciendo muchos pasos, es lo que hace es recorrer desde el inicio en la ejecución y cuando tú le marcas dentro del contexto que ejecute algo, una actividad o algo, espera la ejecución y vuelve a arrancar desde el principio hasta el segundo paso. Cuando tú empiezas a hacer esas llamadas a asíncrona, ¿qué tal? se comporta como una sala de Nisper. Pues eso. Y esto que es una sola llamada, que es una API que hace que dame... sí, me da igual. Sí, vale, pues si llamas a otra cosa un poco más chunga, pues estás jodido. Es eso. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, pues oye, aquí, ¿qué ocurriría cuando llamamos a una actividad que en un parámetro que no es serializable? ¿Vale? Efectivamente, lo hemos puesto como que se reintente n veces, x, 3, en este caso 2 o 3, y a ver qué pasa. A ver qué nos pasa, ¿eh? Está reintentando, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve claramente que está reintentando. Sí. Tiqui, tiqui. ¡Oh! ¡Oh! Vale, bueno, al final vamos a tener esto. Dice, no puedo leer esto. Bueno, básicamente es que no puedes serializar ese objeto, ese parámetro y reventamos la ejecución. ¿Vale? Por lo menos para que lo tengamos clarinete. ¿Vale? Los puntitos de segurizante. Vale, pues... Bro, estoy viendo que son menos 10. Ostras, pues... yo me iría a las de seguridad. Seguridad. Que son los tips que creo que son... Vale, pues venga, vamos a ver el tema de la seguridad, por favor. Vale, vamos a dejarlo, luego el otro... Si nos da tiempo, seguimos con esto, pero los de la seguridad son los que realmente... ¿Cómo vamos a securizar? Vale, bueno, lo primero, voy a hacer una llamadita, ¿vale? Para que veáis. En este caso, creo que no lo tengo configurado... Vale, a ver, esto aquí... Vale, tenemos configurado nuestra función, se llama Azure Function Security Demo. La configuración, lo que hemos especificado. A ver si esto va. Vale, tengo aquí muchas cositas. ¿Veis? Vale, el connector stream, importante. Vale, tenemos aquí. Vamos a referenciarlo con keyboard. ¿Vale? Como no nos va a dar tiempo, al final el keyboard es teniendo el Manage Identity. Con un Manage Identity, ¿vale? Lo habilitamos y luego en el keyboard, con una política de acceso, le damos permisos sobre la parte de secretos. Lo importante es que tenga permisos sobre secretos, tanto el App Configuration como la aplicación que vaya a invocar a la función que consume el App Configuration, porque si no, no va a funcionar. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para securizarla? A ver, yo tengo aquí, voy a lanzar una security y ahora mismo, bueno, vale, yo la llamo hello, ¿qué pasa aquí? No sabemos, ¿vale? Aquí tenemos en la parte del código, qué guay, ¿vale? Está securizado, recuperamos una variable from keyboard, ¿vale? Pero si quito el código, porque esto lo hemos marcado como securizable, ¿vale? O no autorizado, ¿vale? Se me ha olvidado enseñaros, perdonadme el código. No pasa nada, es que vamos, no corras tampoco, ¿no? Vale, por eso, ¿vale? Vale, la primera. La tenemos como anónima. Simplemente, bueno, recuperamos el principal identity name y devolvemos un estado, bueno, el código de estado, ¿vale? De respuesta. Luego la siguiente vamos a recuperar el keyboard. Eso es, vamos a recuperar la clave de configuración. La clave de configuración por el environment. ¿De acuerdo? Esto en este caso si no hemos utilizado la inyección de dependencias, aquí no con nuestra configuration, pero bueno, la otra manera es recuperar vía variable de entorno así. Y luego, pues otra llamada que voy a hacer es cómo es a través de las identidades gestionadas, ¿verdad? Se va a llamar a un Cosmos DB, recuperamos ciertos datos de ese Cosmos DB, no tengo ninguna cadena de conexión, ¿vale?
Y bueno, llamando a recuperar el token, ya recuperamos nuestra primary key y ya podemos generar, ¿vale?, nuestro cliente para nuestro contenedor y demás, ¿vale? Y hacer una consulta, ¿vale? Que me he ido demasiado deprisa porque ya David me ha puesto nervioso. Solo te he informado. Pero bueno, mira, vamos a ello. Como ¿te acuerdas de las charlas presenciales esas que siempre sale uno por la puerta? ¿Qué pasa? Que a Manu no le veo. A lo mejor nos hace así y dice, ¿tengo que ver esto? Era mi trabajo. Vale. No. Tenéis 3 minutos todavía. ¡Me cago en! Bueno, a ver, para crear, vamos a nuestro directorio activo. Creamos Ahora vais a ver a Para más corriendo, vais a flipar. Creamos nuestro aplicativo, ¿vale? Esto nos va a generar un client ID, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos nosotros a tener una aplicación cliente que va a consumir Pues lo primero que tenemos que hacer, pues ya que hemos creado nuestro service principal, nos vamos a la función, a la autenticación, la habilitamos y decimos, venga, vamos a con Active Directory. Lo hacemos aquí y configuramos, ¿vale? Podemos configurar o el Express seleccionando la aplicación o ya metiéndole los valores a cogote. ¿Vale? Guay. Vale. ¿Qué pasa? Ahora tenemos una aplicación, cliente. Vale, pues tenemos que registrar en nuestro Active Directory. Pues vale, pues vamos a crear nuestra aplicación cliente, que es esta. Se llama client. Me da igual, ahora estos códigos y tal, luego se borra o se regenera, no pasa nada. ¿Vale? Nos genera nuestro Application ID o Client ID, generamos nuestro secreto, super chupi, ¿vale? Y aquí en API Permission, tenerlo clarinete, ¿vale? Dice, ¿sobre qué API vamos a tener permiso? Pues venga, pues vamos a hacer una ADD a Permission, seleccionamos nuestra API y marcamos el servicio principal que va a estar gestionándose en nuestra función, ¿vale? No os olvidéis, por favor, de darle al botón de gran admin, porque si no la vamos a olvidar. Yo qué sé, ¿vale? Y digo, dices, coño, no me autentica. Me han tangado. Pues ya está. Vale, pues venga, pues una vez hecho eso, ya la tenemos securizada, ¿vale? Entonces, ya la hemos marcado como segura. No. Venga, guardad también. Que si no, no hemos liado. 3 minutos, yo pensaba que lo van. Vale, bueno, pues venga, vamos a ejecutar aquí. Venga, ejecuto. A lo mejor me dice que el servicio está caído porque reinicia, ¿vale? ¡Oh! You do not have permission. ¡Toma ya! Copy free. Vale. Antes tragaba, ¿no? Porque le hemos dicho que tenía el código. Vale, guay. Correcto. Vamos a marcarlo. A ver. No a permission. Maravilla. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues como tenemos una aplicación cliente, vamos a recuperar el token, ¿no? Cogemos, llevamos el token con nuestro Grand Type Link Credential, el recurso que es el que hemos creado, que está asociado al service principal a nuestra función, nuestro client ID que hemos creado y nuestro secreto, ¿vale? Ya recuperamos el token. Este token, pues ya lo pasamos como en la cabecera, ¿vale? Si yo no lo paso en la cabecera de autenticación, lo hemos liado. Fantástico documento, ¿eh? ¡Pum! A ver qué dice. Ahora está ejecutando algo, no está tardando. ¿Veis? Como los warm-up, como es un consumption, pues esto tarda lo que tarda, ¿vale? Qué bonito que te ha identificado. Te ha identificado como, hola, ¿vale? Lo siguiente, vamos a marcar que no se nos olvide también autorización, ¿vale? Connection string, hostia, esto mola. ¿Pero qué ocurre? Tenemos tanto definido como una cabecera de autenticación como el code. Eso es. Venga, vamos a quitar el code. Quitamos el code, a ver qué pasa. Hostia, pues también. Doble autenticación, chavales. Qué maravilla. ¿Vale? Esto lo he dicho, que en producción, si lo tenéis securizado por Azure AD, da igual, ¿vale? Esto, el tema del código lo podemos obviar. El código es un poco castaña, funciona, ¿vale? pero... Y luego, mira, esto ya cremita, que es lo que hemos dicho de conectarnos por vía Managed Identities y demás a esto. Bueno, pues venga, vamos aquí. No have permission. ¿Por qué? Porque no tengo la autenticación. Venga. Pues le damos... Y ya toqueteamos aquí al cosmos. Lo dicho, ¿no? Lo hemos hablado antes. No solamente tenemos que tener la parte del service principal para poder generar un token que nos permita consumir las funciones, sino que a su vez las funciones tienen que estar registradas en los servicios que van a consumir también como identidades administradas, tanto en el keyboard como en el configuration. Vale, no nos ha dado tiempo a ver Ron Halding y tal, que hay unas cosas chulas, pero bueno,
Pero bueno, vamos a dejar el código en GitHub, que nos preguntan por Twitter. Abre las funciones que teníamos de lo de los reintentos en sí mismas. Eso, ¿vale? Simplemente, voy muy rápido, ¿vale? A la hora de generar o implementar nuestros reintentos. 30 segundos, chavales. 30 segundos, lo más simple, try catch, ¿vale? Mira, tenemos aquí, según cómo queramos los reintentos, si que sean fijos o no, pues un atributo u otro, ¿vale? El fixed delay retry o el exponential backup retry, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Y luego los reintentos, como hemos visto antes, con el call de retry a identity. Eso es, ya está. Llamada a la función, opciones y parámetros. Lo dicho, de todas formas, los reintentos, siempre que tengamos, como ha dicho Parra, lo correcto es una cola de storage o una cola de service bus, los que realicen las peticiones, podemos configurar tanto en el host como en las propias colas cómo van a manejar esos errores. Cuando casque algo, guardamos, traceamos, enviamos el error para que quede registrado el error y es la propia cola la que nos va a dejar todas las pero bueno, más o menos. Gracias, sponsors. Muchas gracias. Gracias, organización. Gracias a vosotros, chicos. Si tenéis algo de tal, tenéis nuestro Twitter, sin problema. A mí has jugado, cabrón. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, Chao. Manu. Nos vemos. Till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher. Till it feels like I can walk through fire. Hola, Manuel Gran. Ahí sí. Perfecto, pues nada, voy a darte paso, dame un segundito. Listo, ya está. Todo tuyo, ¿vale, Néstor? Buena, muchas gracias. Primero que todo, gracias. Bueno, allá es buenas tardes, acá en este lado del mundo, acá en Chile. Muy buenos días. Feliz de estar acá, de compartir con la comunidad y de compartir experiencia con todos ustedes. Así que gracias, Manuel, y gracias a todos por la invitación. Ahí empiezo. Perfecto, gracias a ti por haber podido venir, ¿vale? Y todo tuyo. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a mi charla. Ahí yo soy Néstor Campos, ahí me presento, ahí Microsoft MVP. Casi no uso Twitter, así que por ahí dejo el LinkedIn, el perfil para si alguien me quiere escribir, si alguien tiene dudas, ahí siempre es la red en la que más interactúo. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo usar C# con procesos en Apache Spark. O sea, cómo hacer Big Data, en realidad, usando tecnología.net. Ahí también lo transmito de la experiencia que yo vengo del mundo.net, no de Python, o Scala o de otra tecnología. Primero, también darle las gracias a los sponsors por organizar todo este evento. Ya he visto varias de las charlas anteriores, bastante entretenidos, pero estar a la altura. Y también, por supuesto, por la organización, por todos los recursos que están poniendo para que podamos nosotros interactuar con ustedes.
bueno, ¿quién es este tipo? ¿Quién es el que está hablando? Ahí, como ven, la foto es diferente al que se ve. Ahí la expectativa versus la realidad. Bueno, acá chileno, ahí, chileno-argentino en realidad. Microsoft MVP en la categoría inteligencia artificial. O sea, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy día, pero ya llevo más de 4 años trabajando en Big Data. Principalmente con Spark, con Hadoop, tanto on-premise, en tecnologías de clientes, como en la nube, con Azure y Amazon. Y yo inicié en este mundo de la tecnología como programador web en .NET, trabajando con Webforms y MVC, ya las primeras versiones, 2.0 MVC. Entonces ahí es donde era mi idea de poder hablar en esta charla desde ese concepto, desde el concepto del programador que se fue cambiando de mundo hasta el mundo del Big Data, hasta el mundo de trabajar en ese tipo de proyectos. Al final, que es bastante doloroso cuando uno ya lleva tiempo trabajando con una tecnología y está forzado a aprender otra para poder meterse en nuevos tipos de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Va a ser una introducción a Spark, pero siempre dando un enfoque por qué Spark, por qué no otras tecnologías, la ventaja frente a otros motores de Big Data. Luego, de lo que se trata obviamente la charla es cómo aprovechar la tecnología.net y la demo, ahí viendo qué métodos hay, qué se puede hacer, cuál es la ventaja y qué tan sencillo es, utilizando mi máquina en este caso. Entonces ya yo creo que más de alguno ya ha escuchado Apache Spark, aquí no es nada nuevo, o sea, lleva bastantes años utilizando esta tecnología. Es un framework, o sea, son bastantes librerías, por eso es un framework, es algo mucho más grande que una sola tecnología, donde se permite procesar datos a escala, a gran escala. Entonces, por ejemplo, a escalar a cientos de nodos, a miles de nodos. Ahí, bueno, todavía no escucho a nadie que trabaje con miles de nodos, a menos que sea una empresa demasiado grande. Latencias muy bajas también de procesamiento, porque a diferencia de otras tecnologías de Big Data, lo trabaja a nivel de memoria RAM. Entonces, cuando uno accede a la memoria RAM para obtener los datos, siempre va a ser mucho más rápido que ir al disco. Entonces, aprovecha eso, con el trade-off, con la desventaja de que necesitamos máquinas más poderosas para trabajar en Spark frente a Hadoop, por ejemplo. Es una API bastante poderosa, porque no solamente procesa datos, también se permite hacer Machine Learning, Deep Learning, conectarse con otras tecnologías, que puede ser TensorFlow, PyTorch, para ir trabajando y no solamente procesar los datos, sino realmente sacar conocimiento de esos datos. Y recibir flujos de datos en vivo, o sea, de Apache Kafka, Flume, ZeroMQ, hay bastante, incluyendo Data Factory, Stream Analytics en Azure, así que permite procesamiento tanto en batch como en tiempo real. Ya, una de las principales ventajas, y ahí me estoy adelantando un poco a la parte de la presentación. Entonces, ¿cuál es la motivación de poder trabajar con esta tecnología frente a otras? Es que, o sea, por lo general necesitamos procesar mucha información. A ver, voy a plantearlo nuevamente desde el lado del programador. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, a veces, una aplicación web que tiene que procesar muchos datos y lo dejamos en el background? No sé. Inicialmente, hace 15 años, yo lo hacía a modo de consola, en una consola que procesara los datos, en C#, ahí, y obviamente podía tardar varias horas. Entonces, funcionaba, pero ya esos datos que procesaba hace 15 años, ahora ya son 1000 veces más. Entonces ahí se genera un poco el problema de cómo procesar tanta información en poco tiempo, y a veces casi en tiempo real, para el usuario. El usuario puede ser usuario interno, usuario externo, da lo mismo, pero necesitan esa información casi en línea. Entonces necesitamos procesar mucho y ahí es donde surgen distintos ejemplos, qué se puede hacer, por supuesto, qué no se puede hacer. Hay cosas que sí, acá, no se pueden hacer. Si yo puedo paralelizar los datos, como decía antes, se trabaja en muchos nodos al mismo tiempo. La idea es que, por ejemplo, tengo una masa grande de datos, cada uno lo divido esos datos, una parte se la doy a un nodo, a un equipo, a otro, y así. Pero si los datos son dependientes entre sí, la máquina no sabe cómo dividirlo. Entonces no es factible poder hacer Big Data ahí. La ventaja de más Big Data de ser muchos datos es que tienen que ser divisibles. O sea, no pueden ser dependientes uno de otro, sino no se pueden separar y no se puede paralelizar.
Esas son las consideraciones que hay que tener. ¿Está? Y bueno, requerimos máquinas o clústeres grandes para procesar esto. Hacer Big Data en un equipo o con una planilla Excel no es Big Data, aunque hay gente, por lo menos acá en Chile, que sí lo vende así. Y latencia, como decía, de muy poco tiempo. Hay distintas versiones para trabajar. O sea, está HD Insight dentro de Azure para poder crear clúster en Hadoop, en Spark, en Kafka, y hay otras más. Amazon Elastic MapReduce, también está Databricks, que está en Azure, está en Amazon, está en Google ahora. Spark On-Premise, también uno puede instalar Spark en su propia máquina o en su propia instalación, en sus propios servidores. Al final la demo de hoy día va a ser en mi máquina. Y incluso como contenedores en Docker dentro de un clúster de Kubernetes. O sea, podemos hacer Big Data solamente con contenedores. Esa es la ventaja de trabajar con Spark. Ahí es bastante liviano, o sea, en cuanto al software, al framework que está detrás, para sobre ese empezar a coordinar y trabajar para poder procesar estos datos. Como había dicho, hay varias tecnologías de Big Data, ahí hay algunas más, por ejemplo, Hadoop, ahí si no lo, pues ya deben conocerlo, pero si no, permite procesamiento batch, o sea, calendarizado en ciertos periodos del día y con toda una fuente de información y escribe a disco. Entonces, depende más. Aquí no necesita máquinas tan poderosas para trabajar, necesita más capacidad de almacenamiento. Es Kafka para poder, unas colas de mensajes para poder enviar y recibir información como un protocolo de publicación y suscripción. Storm para precisamente procesamiento en tiempo real. Flink también para procesamiento en tiempo real. Y RabbitMQ, entre otros, para las colas, que también podría asemejarse con Kafka en cierto punto. Entonces hay distintas tecnologías, cada una es buena en lo que hace. Procesamiento batch, procesamiento en tiempo real. Entonces nos ofrecen distintas cosas. Ya, escalamiento, latencia, modelo de programación simple y procesamiento batch o tiempo real. La ventaja de Spark es que ofrece procesamiento batch y en tiempo real, o casi en tiempo real. Ahí, esa es la ventaja. No tengo que cambiar de tecnología si tengo una solución o un caso de negocio, o me cambian a otro que necesito procesar más rápido. Puedo usar la misma tecnología. Tolerancia a fallos también. O sea, si se me cae el proceso a la mitad, yo guardo el estado de ese proceso para continuar desde ahí. No tener que reprocesar, porque al final si tardé 2 horas en hacer todo el proceso, yo puedo empezar, no sé, y se cortó a los 45 minutos, yo empiezo desde ese punto, y me queda 1 hora y 15 minutos, un poco más puede ser, para terminar el procesamiento. No volver a tardar 2 horas porque se cayó justo en ese momento. Entonces, hay bastantes consideraciones por las que Spark es el framework de Big Data más popular. Y la ventaja también, al ser el más popular, es que se trabaja en varios lenguajes. Scala, está construido en Scala, Spark. Java, o sea, al final Scala depende de, o está hecho sobre la máquina virtual de Java. Python, SQL y R. Esos son los principales lenguajes. Y hay distintos forks o formas de poder programar en otros lenguajes para poder trabajar con ellos, con Spark. Entonces, aquí es donde aparece .NET. Ahí Microsoft dijo, necesitamos también poder integrar C# dentro de este ecosistema. ¿Por qué? Porque al final también se potencian ellos como tecnología, C#. En este caso no es solamente C#, es F#. Aquí, por lo menos en Chile, no se usa mucho este lenguaje, pero sí C#. Entonces, como también tomamos tecnologías que ya tienen una base bastante grande de gente que programa en C#. Acá en Chile, las universidades enseñan ese lenguaje incluso antes que Python, antes que R. Y entonces, ¿cómo tomamos esa base para poder llevarlos a un mundo de Big Data donde cada vez se necesita más gente y a su vez también la tecnología se hace más famosa, se hace más popular y así es un win-win, todo gana. Entonces hicieron este fork que permite trabajar con las principales funciones de Spark. Ahí está el GitHub de Apache Spark para .NET. Entonces trabajar con los data frames, que es la unidad básica de procesamiento dentro de Spark, son los conjuntos de datos, tanto streaming como interactivo. Cuando hablo de streaming es tiempo real,
cuando hablo de interactivo, es que también se puede trabajar con los notebooks. Al final, cuando programamos en Python, en R, ahí trabajamos en notebooks, también se permite en C#. Hay que a veces configurar algunas cosas en el clúster donde se esté trabajando para permitir que ese notebook pueda recibir código en ese lenguaje. Machine Learning. Ya Spark tiene librerías de Machine Learning y aumenta los tiempos de productividad, porque ya al entrar a esta tecnología ya me olvido, y nuevamente, esta es experiencia de tener que aprender un lenguaje. Hace años tuve que aprender Python, tuve que aprender Scala, y para poder empezar a trabajar. Tampoco es que aprender un lenguaje es algo muy complicado, nada, pero es tiempo que estoy destinando en aprender algo en lugar de poder ya ejecutar, de poder probar los conceptos del procesamiento masivo de datos, en lugar de estar aprendiendo nuevos métodos, nuevas formas de codificar o crear ciertos programas. También ahí como aparece, como es una abstracción, ahí está construido sobre la base del core de Spark, que está hecho sobre Scala, de la app. Entonces todo lo que se pueda programar en Scala obviamente va a ser mucho más rápido que hacerlo en R, en Python, en .NET. Pero cuando ya a nivel de procesamiento masivo, a veces la diferencia no son tantas, en segundos, o milisegundos. Así que ahí es donde también se considera que si el proceso, si bien puede ser crítico, pero la comparación entre hacerlo en Spark, en Scala, o hacerlo en C# es ínfimo, al final no es tanto el problema en que tarda algunos segundos más. Y por eso no es tan complicado por esa parte. Y bueno, ahí dice que su rendimiento es casi igual a Python y Scala. Incluso, bueno, hicieron una comparación, los de Microsoft, ahí también hay que entender quién hace la comparación ahí, pero si lo comparamos tampoco es que sea tanto al procesamiento de muchas consultas en una máquina en Ubuntu. Se basa, ahí no lo había dicho antes, en Netcore. ¿Por qué? Porque por lo general los motores de Spark de Big Data trabajan sobre Linux, sobre el kernel de Linux, sobre sistemas operativos basados en esa tecnología. ¿Se puede hacer con Windows? Sí, en mi caso está con Windows, pero son muy pocas las versiones que existen para Windows. En producción es muy raro ver a alguien que esté teniendo un clúster de Big Data en Windows. Entonces ahí es donde vamos viendo quién usa esto. Al final, ¿por qué irse por C# cuando en realidad ya hay hay otros competidores que ya lo están haciendo? Synapse Analytics. Quien ya haya trabajado en algún momento, Synapse Analytics, la nueva versión del Data Warehouse de Azure, permite trabajar, porque al final ya no solamente incorporan un motor de SQL, ahora incorporaron un motor de Spark dentro de esta tecnología para poder hacer este procesamiento masivo, y dentro de los notebooks que se pueden crear, se puede codificar como aparece ahí en C#. Ahí puedo yo hacer lo mismo que hacía antes, directamente en Python, y así yo voy haciendo la investigación reproducible. Puedo compartir este notebook y que alguien más lo use. Entonces, veamos un ejemplo ahora. Veamos qué tan sencillo es trabajar con C#. Entonces, lo que voy a hacer, primero les voy a mostrar cómo tuve que configurar para hacer que Spark funcionara en mi máquina, cómo hacer que .NET con Spark funcionara en mi máquina, y les voy a mostrar qué es lo que sucede. Entonces, dentro de lo que es Spark, Spark tiene distintas versiones. Ahí, por ejemplo, tengo una acá, pero tengo otra acá adentro. Ahí dentro, si voy a mostrar acá, Spark tiene distintas librerías, bueno, los jars en realidad. O sea, como ven, es Scala o Java, o sea, son compilados, está hecho en esta tecnología. Natural que pueda importarlos para trabajar en esos lenguajes. Para poder trabajar en .NET necesito algunas cosas. Por ejemplo, en la carpeta bin donde está Spark, necesito instalar un .exe. Ahí después voy a dejar compartido el link donde se saca este archivo para uno de los requisitos para poder trabajar en C#. Entonces, dejar este WinUtils, que en realidad no sé qué es, sé que es solamente una librería, una DLL, que está ahí
disponible, y por otro lado tengo que instalar o descomprimir, porque es un comprimido, varias DLL que están hechas con el core de Microsoft para poder hacer este fork, para poder hacer esta comunicación entre lo que es Java y .NET. Entonces, y se basan en Apache Arrow, otra tecnología open source, para hacer este puente entre lenguajes distintos para tecnologías de Big Data distintas. Entonces tuve que hacer esas configuraciones. Las muestro porque es más sencillo que estar descomprimiendo y haciendo esas pruebas. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un caso esto es Eclipse, ¿ya? Por ejemplo, ahí está en Scala, es un proyecto que tuve que hacer hace varios meses atrás. Entonces, el cliente obviamente tenía este problema, o sea, tenía que resolverlo, y ellos tenían una versión de Spark bastante, o sea, antigua, sí, voy a decir antigua, que era la 2.2. El problema es que para trabajar con .NET necesito desde la versión 2.3 hacia arriba. Sé que ya no podía ejecutar esta idea, y más encima también era del cliente, o sea, tampoco os puedo imponer eso. Entonces, ahí yo tuve que aprender varios de los conceptos de Scala. O sea, ahí manejar, tampoco, como decía, no es que no estoy enviando ningún cohete a Marte, tampoco es ciencia lo que estoy haciendo, pero sí involucra tiempo, en lugar de estar haciendo las cosas, tener que aprender de nuevo cosas que ya sabía de otra forma. Entonces, ahí es donde empezamos un poco a jugar, a ver dónde están los problemas. Al final, no sé si les pasa a ustedes. Yo que vengo del mundo C#, cuando veo un error de tipo Java, no lo entiendo, me asusto. Pero cuando veo un error en C#, sí lo entiendo. Son ciertas cosas que uno va adaptándose. Esa es una forma de trabajar en Spark. La otra, que lo tengo acá, es, por ejemplo, acá, o sea, en Databricks, esta es la versión Community, la versión gratuita, no la de Azure. Entonces también puedo trabajar con Scala y hacer esto, lo que es la investigación reproducible. La parte de Eclipse, porque estos procesos se compilan y se pueden llevar a producción para que se ejecuten siempre, o los puedo trabajar como notebooks para ver cómo va funcionando cada parte del código antes de compilarlo y llevarlo a un ambiente más productivo. La otra es, por ejemplo, acá está, con Python. Ya con Python puedo hacer lo mismo, ya puedo ir trabajando con distintos lenguajes. Como ven, Python es una tecnología bastante útil de trabajar, pero para quien se maneja más en un mundo compilado, trabajando con Visual Studio Code, entonces a veces moverse Python no es tan sencillo. A veces hay nomenclaturas, cosas, la indentación del código, al final yo a veces me la salto un poco por la rápida, no me justifico, al fin pasa. Entonces acá fuerza un poco, hay ciertas costumbres que los programadores C# deberíamos tener, pero yo por lo menos no siempre las tengo, pero no me gusta que el código no funcione por alguna mala práctica de algún salto de línea o algo así. Aquí sí sucede. Entonces, ahí a veces cuesta un poco trabajar en Python para quien viene de otro mundo, muy arraigado. No digo que sea algo muy complicado. Entonces, va a suceder eso. Entonces, como ven, ahí son algunas formas de trabajar en Spark. En este caso, yo lo estaba haciendo había instalado los temas. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en Spark, en particular, con .NET, lo que hice fue crear un proyecto, que es un proyecto, incluso acá está, le puse muy original el nombre, es un proyecto, ahí lo voy a mostrar, si bien es de tipo consola, ahí es bastante básico, siempre tiene que ser con Netcore. O sea, la idea es que trabajar incluso desde las últimas versiones, porque son las que soportan la librería, y dentro de lo que es Nugget, instalé Microsoft.Spark. Es para la dependencia que necesito para ir trabajando. Es lo único, hay distinto, o sea, el .SQL es como para el tratamiento de datos. Yo podría, por ejemplo, trabajar con Machine Learning,
Ahí, como decía, también tenemos esa flexibilidad. Ahí podemos, y lo podíamos mezclar con nuestros propios códigos en C#. Entonces ahí juegan bien, interesante poder hacer esto. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Lo que tengo que hacer es básicamente instanciar una sesión de Spark. O sea, se instancia de la misma forma que sería en cualquier lenguaje, con este helper, que siempre se hace, y se le da un nombre. ¿Por qué? Porque necesito darle un nombre al proceso, porque pueden estar corriendo miles al mismo tiempo en el clúster. Necesito identificar qué es qué. Luego, bueno, se crea o se obtiene, si es que el caso que ya existiera, lo que voy a hacer es comentar acá, y lo que creo es un data frame. Ya con la sesión de Spark, lo que voy a leer es un texto que es un input. Y ese input lo tengo acá. Ahí parece que... voy a volver. Acá está. No, lo tenía acá. Entonces es bastante básico. O sea, obviamente después voy a leer otro archivo que es mucho más grande. Pero ahí es el típico hola mundo que existe en esta tecnología, que es contar palabras. Contemos cuántas veces se repite cada palabra. Entonces lo que necesito es leer el archivo, este input, y ver cuántas veces se repite. Entonces, por ejemplo, voy a descomentar acá. Si lo trabajamos netamente con C#, leo el archivo. Sobre ese archivo, lo que va a pasar es que lo necesito separar, hacer un split por cada línea. En realidad voy a separar por espacio para poder identificar cada una de las palabras. Y luego, al final, lo que estoy haciendo dentro de todo este código es poder, como esta separación lo que me genera es un array, necesito separarlo en distintas líneas, hacia abajo. ¿Para qué? Para que sea más fácil. Después, agruparlo por la palabra. Al final, como no tiene una columna, este archivo no tiene un nombre de columna, se crea con el nombre value por defecto. Así que en algún momento lo renombro a palabra para decir que estoy contando una palabra. La agrupo por ese concepto, lo cuento, voy a hacer un count agrupado por este concepto, y luego voy a hacer un order by. Como también el count genera una nueva columna, que es el conteo, también por defecto así se llama la columna. La pude haber renombrado, pero la estoy contando al final ahí y la estoy ordenando de forma descendente. Entonces ahí es donde la creo y luego necesito mostrarlo. Necesito hacer un show. El show es para mostrar esa... ahí va a compilar, sí. Ahí tengo que... ahí voy a comentar ese. Muestro después ese. Entonces ahí ya tengo la pequeña aplicación que cuenta palabras. O sea, al final, en procesamiento mucho más grande, puedo leer archivos más grandes o carpetas incluso, y en eso yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, vuelvo a compilar. Y bueno, acá tengo el comando, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando trabajamos en Spark, para poder desplegar este compilado o esta aplicación, ¿ya? Da lo mismo el lenguaje, tengo que hacer un Spark Submit dentro de lo que es el gestor de recursos de Spark, del sistema. Ahí vemos cuántas máquinas, cuántos nodos están disponibles, cuántos núcleos, cuánta memoria RAM, y sobre eso decide a quién pasarle la tarea, esta actividad. Entonces, dentro de eso, uno le tiene que decir, ya, bueno, ¿qué voy a ejecutar? En Java, o en Scala, uno le da la clase. O sea, en este caso la clase es el nombre de la clase acá donde uno está trabajando. El objeto con el package completo. En este caso, lo que le voy a dar es una genérica que es para .NET. Una clase que viene instalada con las otras carpetas que mostré anteriormente. Le voy a decir master local, o sea, que se va a ejecutar en mi máquina. O sea, no tengo un clúster más grande que ese hasta ahora. Voy a ejecutar un jar, que está acá, que es uno también de los que descargué, y voy a decir que voy a correr una aplicación en .NET, que es este compilado. Al final, si bien está seleccionado como aplicación de consola, generó una DLL. Ahí si yo vuelvo acá, veo que es una DLL, acá está, corro esta DLL. Y esa es la que tiene el código. Entonces voy a probar. Ahí espero unos segundos. Ahí lo que va a hacer es que se va a instanciar, se va a levantar Spark. Ahí, como ven, empieza a ver los recursos que tiene. Empieza a ejecutar todo. Ahí empieza a dar algo de información.
Como ven, hay bastante información que genera el propio motor de Spark. Ahí ya empieza a correr. Por lo general, contar palabras no es que debería ser lento, no es lento, pero sí sucede que a veces, como tiene que levantar recursos, a veces tarda un poco más. Después ya el procesamiento del sistema corre bastante rápido. Entonces ahí está, con todas las palabras. Hizo un conteo utilizando, obviamente, Big Data, tecnología con 5 líneas. No es Big Data, pero sí da luces de lo que se puede hacer. Entonces, bueno, dentro de lo que dicen dentro de la documentación de Microsoft es que a veces da error. No sé por qué da el error si bien hace el trabajo. Entonces, ahí es donde ahí están en proceso de mejora eso, porque no debe ser netamente de .NET. O sea, borrar algunas carpetas temporales, cosas así. Entonces, esa es una forma. El problema es que, por ejemplo, ahí igual, independiente de todo, puede que a usted lo haya enredado explicar cada una de estas partes. En realidad, podría yo hacer esto. Lo bueno de Spark es que permite portar los data frames, o sea, los datos que leemos, y trabajarlos a punta de SQL. Entonces, por ejemplo, hasta acá tengo que hacer lo mismo. O sea, si voy a trabajar, voy a hacer un split de los datos, o sea, dividirlos por espacio para poder tener palabras diferentes en lugar de una sola línea. No lo necesito hacer con C#. O sea, no se me ocurre cómo hacerlo con SQL dentro de Spark, y lo expongo como una vista SQL. Entonces así es más sencillo ahora hacer todo ese group by, ordenar, contar, netamente utilizando SQL, con las sentencias tradicionales. Y esto va a surte el mismo efecto. O sea, no es que tengo que... Ahí, algo pasa ahí sí. O sea, no es que tengo que aprender todo de nuevo. Hay cosas que yo me puedo llevar. Al final, un programador algo debería saber, por lo menos los que trabajamos en el backend, deberíamos saber un poco de sentencia SQL. Entonces también se hace más natural poder mezclar lo mejor de dos mundos, lo mejor de la parte de C# con lo mejor del SQL. Entonces, bueno, ahí por lo menos sé que corre exitosamente porque ahí lo dice. Ya todo ha cerrado correctamente y genera el mismo resultado. Entonces funciona bien. Por supuesto, a veces podrá haber limpieza de datos, cosas así, que vamos a tener que hacer. Entonces, voy a comentar eso y voy a mostrar hasta ahí. Entonces, lo otro que se puede dar también es que, además, como vieron, yo había hecho un count, en realidad. Entonces, por ejemplo, el count lo que me genera era acá al inicio, lo que me había generado es una columna llamada count. Entonces aquí lo hice como cantidad. Pero al final lo puedo renombrar. Ya puedo hacer muchas cosas acá. Podría además, por ejemplo, df.sql, puedo hacer un sort, puedo ordenar por particiones. ¿Qué quiere decir también? Que a veces tenemos miles de máquinas y necesitamos que la carga sea lo más equitativa. Podemos mostrar eso. Podemos mostrar el esquema que genera. O sea, al final, todas estas propiedades o métodos, o sea, reparticionar. Reparticionar es cuando sabemos que queremos solamente que unas pocas máquinas hagan el trabajo, porque sabemos que no es tanto dato como para repartirlos, que va a tomar mucho tiempo. Podemos ir jugando ahí con esos números. Podemos, o sea, por ejemplo, hacer limit, join. Todos los métodos que estaban en Python, que estaban en Scala, también están en .NET. O sea, no hay nada nuevo en los métodos. Ahí yo puedo hacer un show o puedo imprimir el esquema. O sea, también me sirve para saber, oye, de qué tipo de datos son los que estoy leyendo. Entonces, nuevamente, voy a ejecutar. Comenté el otro, ¿sí? Sí. Entonces, ahí. Entonces, para que vean que, por ejemplo, dentro de lo que es este código de Scala, lo que yo hacía, al final cuando ya Scala ya no me podía mover, me cambiaba directamente a la SQL. O sea, ya donde sabía que era más sencillo, ya ahí no es que haya diferencia de performance. Tanto SQL como Scala funcionan casi al mismo tiempo o en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al final tienen dentro de su core también la parte de SQL. Entonces, bastante amigable por ese lado. Y ahí ven que yo también exponía estos data frames como vistas para ir trabajando. Ahí, por ejemplo, renombrar columnas o crear nuevas columnas. Entonces, aquí está. Entonces, acá está.
el conteo estaba igual, solamente que acá. Aquí estoy imprimiendo el esquema. Entonces también, ¿por qué se da esto? Porque imaginemos que ya no tenemos que leer información, o sea, un archivo simple, no estoy haciendo nada. Pero yo tengo que ya leer una carpeta, un data lake. O sea, ahí donde ya leemos una carpeta completa y queremos ver el esquema. Entonces, ahí es donde sirve. O sea, imaginemos que ya no leo un solo aquí. Puedo no haber seleccionado un input.txt, puedo seleccionar una carpeta completa con miles de archivos de texto que tienen miles de texto adentro, miles de líneas. Entonces, también sirve. Acá no es darle un archivo, le puedo dar una ruta completa. Y aquí voy a cambiar. Y lo que voy a hacer ahora es este. Ahí está. Por ejemplo, es este. ¿Ya? Voy a cambiar, voy a mostrar otro archivo, que es este. Este es un CSV que tiene nombres de jugadores de fútbol, Messi, Ronaldo, Neymar, Suárez, etc. Muchos de la Liga Española, de todas las ligas en realidad. Entonces la idea es poder leerlo. Entonces, ¿cuál es? Una opción era leerlo como TXT, pero sé que es un CSV, así que lo puedo leer con los mismos métodos y también le puedo dar opciones. Por ejemplo, que si tiene cabecera, entonces me ahorro yo también tener que decir, bueno, la primera columna es el nombre, la segunda la nacionalidad, que lo haga el propio sistema. Y lo que voy a decir, ya, explícame un poco sobre esta columna, dame algo de información, necesito entender qué hay. Entonces, Pilar otra vez. Ahí vamos a esperar. Y lo que va a pasar, si bien empieza a levantar, todo esto son logs propios del sistema, o sea, de Spark, lo que me importa es el resultado que aparece al medio. O sea, ahí, bueno, ahí ejecutó, ahí está todo. Ya acá está. Por ejemplo, bueno, ahí como es un texto, muestra un mínimo y un máximo que son en orden alfabético, pero en total hay unas que hayan 17.000 nacionalidades. Es que contó, sin un distinct, contó que habían eso. O sea, tampoco puede hacer un promedio o la desviación estándar, porque no es un número, de que no puede hacer eso, pero sí yo puedo empezar a escribir la información. Otra, si bien no lo voy a ejecutar, lo que se puede dar también, aquí, es escribir. Por ejemplo, puedo yo hacer esto y puedo escribirla a una tabla. Por ejemplo, ahí, si bien dentro de lo que es una tabla en Spark es usando Apache Hive, el motor de la tecnología de base de datos que viene con los sistemas de Big Data. O lo otro que puedo hacer, y aquí está, es un write, acá, así nomás, y yo selecciono ya en qué formato si es que lo quiero escribir en un archivo. Si los resultados, por ejemplo, que procesé, no solamente conté palabras, hice mucho más, hice análisis, le metí machine learning, yo quisiera escribirlo como un CSV, sería una opción, donde yo aquí le podría dar la ruta completa al data lake, donde se tiene que escribir, pero a veces también no es la mejor opción para escribir en Big Data. ¿Por qué? Porque al final, independiente de todo de la facilidad que tenemos para leer un archivo como este, no es óptimo para el sistema. Una cosa es que sea óptimo para nosotros. Y ahí es donde aparecen otras tecnologías, por ejemplo, JSON tampoco, pero sí ORC y Parquet. Son los procesos, por ejemplo, acá y le podría dar la ruta, si es que tuviera un data lake, decir, voy al home y lo escribo, no sé, en archivos, y ahí está. No le doy el nombre del archivo, porque lo que va a pasar es que si son miles de datos, lo que va a pasar es que va a tomar diferentes datos, lo va a dividir en diferentes archivos y todo lo va a escribir en esa carpeta. Entonces, ahí es como, no son archivos legibles, pero sí son archivos que se pueden procesar, que sí para efectos de leerlo es mucho más rápido que leerlo desde un TXT, ¿ya? Porque son más óptimos, están más comprimidos, etc. Entonces, ahí es donde podemos ir utilizando esta opción. Como decía también, yo puedo acá hacer un repartition.
Por ejemplo, si veo que en el caso de mi equipo tiene 2 núcleos, pero lo quiero correr en solo uno, se corre en uno solo para que el otro esté liberado. O porque en realidad tampoco es que tengo mucho dato como para que se tenga que procesar en todos lados. Como decía, dividirlo en diferentes lados también va a hacer que sea más lento el proceso, si ya sabe que no, si sé que no es tanto. O sea, hay ciertos trade-offs, ciertas ventajas, ciertas desventajas de utilizar esto. Entonces ahí es donde yo todas las buenas prácticas, o las malas prácticas también, que haga en Spark, en Scala, me las puedo llevar directamente a .NET y básicamente basta con este comando, el que he estado repitiendo varias veces, para poder ejecutar. La salvedad, el problema es que a diferencia, por ejemplo, de lo que yo podría hacer en Eclipse con Scala, o bueno, lo podría hacer con Scala dentro de Visual Studio, es que acá no tengo cómo probar si es que no es directamente probando contra el clúster. Aquí no tengo cómo hacer mi propio testing, a menos que tenga un clúster de prueba. Ahí es donde no puedo ejecutarlo, o lo estoy ejecutando en mi máquina, pero si necesito ver un comportamiento real o ejecutando o haciendo debug línea por línea, acá para poder ir testeando, no tengo cómo hacerlo. O sea, tengo que compilar y probar. Ahí es donde, por eso aparece la ventaja de hacerlo con notebooks para poder hacer esto. Ahí es donde Synapse, y como yo decía, instalar algunas cosas para poder trabajar con notebooks internamente en la máquina local. O sea, así es donde uno va a trabajar. ¿Cuál es la otra? O sea, por ejemplo, aquí estoy mostrando otro notebook, si bien es dentro de Databricks, ahí no tiene nada que ver con lo que es C#. Existe, por ejemplo, muchos han trabajado con Pandas. O sea, los que trabajan con Spark, que han trabajado con Python, conocen Pandas. Para poder trabajar con Pandas en Spark para procesamiento de datos, no es tan sencillo. O sea, al final, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja con procesamiento masivo de datos, necesita librerías que estén preparadas para la paralelización de los procesos. Pandas no hace eso. Pandas, si yo lo ejecuto dentro de un ambiente con cientos de máquinas, pasa que se va a ejecutar en una sola máquina. Independiente que tenga 1000 disponibles, se va a ejecutar en una. Entonces va a pasar que alguien que trabaje en Pandas dentro de Spark, se le va a caer. O sea, en un momento se va a caer y no va a funcionar. Va a decir que falta memoria, etc. Así que, por ese lado, los creadores de Databricks, o sea, también crearon koalas como el fork de Pandas para poder trabajar de la misma forma. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también va a pasar que en C# vamos a tener el problema de que todas las cosas que tengamos que hacer, tenemos que asegurar que nos basamos en los propios motores de Spark. O sea, todos los métodos, todas las cosas que yo puedo ir haciendo, o sea, crear data frame, leerlos, o sea, leer streams, leer tablas, lo tengo que hacer de esta forma. No lo puedo hacer con otras librerías, a menos que yo sé que son pequeños métodos. No puedo crear funciones en otra parte y solamente importarlos, porque significaría también de que importar esa librería en C#, llevarla acá, podría darse el caso de que tenga que llevármelo, o que cuando lo lleve a producción, se va a ejecutar en una sola máquina, no se va a ejecutar en todas. Entonces, al final, también dejó de ser un proyecto de Big Data. Solamente pasó a ser un proyecto de procesamiento de datos que se me va a caer de aquí a quién sabe cuándo, pero va a pasar. Entonces, esa es la consideración. Entonces, ¿por qué también ahí, para ir finalizando? Entonces, por ejemplo, acá está la URL, hay bastante explicativo de cómo trabajan acá en Spark con .NET, y por acá está acá está. Entonces, ahí explican cómo se instala. O sea, uno asume que debe tener Spark desde la 2.3 hacia arriba. O sea, ahí incluso muestran cómo se tiene que instalar lo que yo decía, cómo asegurar de que todo esté configurado para ir trabajando. Entonces, ahí es donde uno puede en poco tiempo tener la facilidad de poder trabajar en Microsoft o en tecnología Microsoft. Un caso que sí funciona bastante bien, por ejemplo, yo tengo una aplicación, si bien está a modo de testing en un cliente,
donde estoy ejecutando una aplicación dentro de un contenedor, una aplicación web, que gatilla otro contenedor que tiene un proceso de Spark hecho con puro C#. Entonces también, independiente de que como los contenedores se comunican, pueden estar programados de forma diferente, los programo en el mismo lenguaje porque no dependo de otra persona, en mi caso por lo menos, o no dependo de otro equipo, o al final, mejor dicho, aprovecho las capacidades ya actuales de mi equipo. No tengo que estar reinventando la rueda o capacitando en el equipo, así también minimizo el error. Entonces, ahí es donde, por eso lo invito, es bastante sencillo. O sea, por ejemplo, mi máquina tiene 8 GB de RAM, o sea, no es ni... O sea, con suerte puedo trabajar acá, pero funciona. Entonces, ven que correr esto, ejecutarlo es bastante simple. Entonces, ahí no había ejecutado sí lo había ejecutado. Entonces, ahí como ven, es bastante sencillo. Siempre uno tiene que finalizar tiene que parar el proceso. Si no lo paro, el proceso de Spark va a estar corriendo indefinidamente. Entonces voy a estar gastando recursos, hasta que no se la puede, hasta que no pueda más. Entonces, ahí es donde vamos a estar consumiendo la memoria RAM y puedo matar un clúster. Lo puedo matar directamente por no seguir esa pequeña práctica. O sea, como decía, la otra buena práctica es que si yo ya me veo colapsado con un lenguaje, voy a utilizar el que me es más natural, el SQL. O sea, qué tan sencillo es. Para transformación es bastante simple datos. Cuando ya necesitamos otro tipo de transformación, ya nos tenemos que ir a mover al C#. Ya no, ahí donde ya no tengo otra opción. Y ahí es donde yo puedo ir jugando, por ejemplo, renombrar las columnas así, o haberlo hecho así. Ahí ven que es lo mismo. O sea, aquí lo que se trata es de transformar datos desde un input a un output, solamente son transformaciones. Entonces, lo podríamos decir así como ver una tele. Entonces, otra de las ventajas es que podemos llevarnos este compilado, esta librería, a Data Factory. Ahí yo puedo ejecutar directamente de Data Factory, o incluso de Azure Functions, directamente ejecutar estos procesos. Al final, si son solamente DLL que yo puedo ejecutar, lo único que tendría que cambiar acá, por ejemplo, es desde dónde instancio la sesión. Aquí en alguno de los métodos, en alguno de los métodos, lo que puede pasar es que yo puedo designarle la URL donde está el clúster, para que no se tenga que ejecutar, no sea ejecutar en la función, por supuesto, pero sí ejecutarlo en otro clúster. Entonces yo puedo gatillarlo directamente aprovechando esto mismo. Entonces, eso era como lo que quería mostrar el día de hoy. Al final era bastante sencillo. Ahí no, como ven, no es ninguna ciencia, es bastante común, no hay que aprender nada nuevo. La instalación sí, entender un poco de lo que es Spark, pero quise mostrar esto porque más allá de que hay distintas formas, Spark, si bien hay críticos, hay gente que lo adopta, todavía está creciendo bastante, ¿verdad? Y es la idea de poder sumarse a esa ola, ¿verdad? No sé cómo está en España, pero acá en Latinoamérica, lo que pasa es que hay un déficit de programadores o de ingenieros de Big Data. Y todavía las universidades capacitan en C#, en tecnología en desarrollo web o en aplicaciones de escritorio. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Sabemos que las universidades siempre van a ir un poco más atrás. ¿Por qué no aprovechar lo que ya saben los estudiantes o los que recién salen para sumarse rápidamente a este mundo? Y por eso es que los invito ahí a sumarse a lo que es C# para .NET. Hay cualquier cosa, me pueden escribir. Ahí es, bueno, le he dejado mis contactos antes. Pero ahí nuevamente agradecerles a todos por estar acá, por escuchar. Agradecerle a los organizadores, ahí a los sponsors también, por todo. Y bueno, no sé si tienen dudas, algo, no teman en preguntar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Néstor. Muchas gracias. Perfecto. And we're flying so close to where
go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. Vale, ya estáis compartiendo además, o sea que... Un segundito. Vale. Pues ahí ya empecéis a aparecer. O sea que... No sé, dudas que tengáis para empezar. Ninguna, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos, Manu? ¿Son 50 minutos, una hora, era? ¿50 minutos? Son 55 minutos, ¿vale? Pero como no está terminado un poquito antes, ¿vale? Os puedo dejar una hora. Justo. O sea, hay 50. Tenéis que acabar a las y 55, ¿vale? O sea, a las 5:55 tenéis que acabar. No, tenemos. Yo creo que acabaremos antes también. ¿Sí? Sí, perfecto. Pues nada, poco más. Yo creo que... Podemos ver cómo acaba el Barça. Dime. No, hombre, sí, así están algunos ponentes también. Nada, todo vuestro, ¿vale? Os dejo aquí con el público, ¿vale? Lo único os comento, en el formato que estamos en streaming, ¿vale? Como lo habéis estado viendo todo el día, conforme vaya hablando uno, el usuario activo es el que aparece en la cámara, ¿ok? O sea que mientras que presenta Rubén y luego presentas tú, Ferran, o al revés, se os va alternando, ¿ok? Vale, Manu, ¿hay algún problema? O sea, estoy compartiendo yo, después compartirá Rubén. No hay problema. Ahí no, vale. O sea, es del tirón. Vale. De hecho, mira, hacemos una prueba rápidamente ahora mismo, antes de empezar, si queréis. Comparte tú si quieres, Rubén, ahora. O sea, es automático. Para que veáis que nos lo hemos currado, ¿eh? Sí. ¿Qué estás con el OBS este, no? Sí. Es ahora cambiar a Rubén, ¿ves? Y cambia perfectamente, sin problema. Listo, ¿vale? Sí que tarda a lo mejor, de lo que estáis viendo en YouTube para lo que estamos grabando aquí, a lo mejor hay un delay, pequeño delay de a lo mejor 10 minutitos o 15 minutos, o sea, 10 minutos de 10 segundos, 15 segundos. Yo iba a decir, coño, digo, 10 minutos. Vale. Vale, sí, bueno. Entonces, si quieres, vuelvo a compartir tú y te doy paso. De todas maneras, yo estoy por aquí, ¿vale? O sea que si necesitáis algo, pegáis un toque y aparezco. Vale, pero tenemos que esperarnos a las 5, ¿no? Si queréis empezar, podemos empezar ya, sin problema. O sea, si luego vale. extenderos un poquito más en la demo y tal, como ha terminado el compañero de antes un poquito antes, ¿vale? A mí no yo prefiero que podáis avanzar, ¿sabes? Que, por ejemplo, me pasó también esta mañana que un compañero había terminado antes y otro compañero necesitaba un pelín más de tiempo, entonces. Vale. Sí. ¿Vale? Pues dale caña. ¿Sí? Sí. Pues, venga, caña, tío. ¿vale? Os dejo el control. Gracias, chicos. A ti.
Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar ya, ¿verdad? Que no, Vale. se nos va el tiempo, como siempre. Nos va el tiempo. Vale, buenas tardes aquí en España o buenas tardes o buenos días donde estéis. Hola a todas y a todos. Estamos aquí, pues, mi compañero Rubén y yo mismo, Ferran Ramos y Ferran Chopo, y venimos a presentaros una sesión para hablar un poquito de cómo desarrollar extensiones de mensajería en Teams, cómo dar superpoderes en Teams, ofreciendo estas extensiones de mensajería. Dar las gracias a los sponsors, como no, sin ellos eventos de este tipo no serían posibles, así que agradecer su apoyo, como no, y además hay unos sorteos muy interesantes de algunos premios, lástima que los speakers no podamos ahí participar y gracias a ellos pues podéis también participar de estos concursos y obtener estos premios. Bien, vamos a ver iba a presentar la agenda directamente, pero Rubén, preséntate tú mismo. Bueno, pues me llamo Rubén Ramos, soy arquitecto de soluciones de Microsoft 365 en Rico. Ahí os dejo mis datos de contacto, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, me preguntáis y yo gustosamente os intento ayudar en lo que pueda. Genial, genial. Mi nombre es Ferran García, soy Solution Expert en Plan B y nada, también ahí tenéis mis datos y me gusta el baloncesto, salir a correr, la montaña, así que... Y tiene un fallo que es del Barça, el pobre. Del Barça. Los del básquet lo tenemos bien, el fútbol me callo mejor la boca. Bien, ¿qué vamos a ver? Rubén, la agenda, va, cuéntanos. Bueno, pues primero vamos a hacer una introducción, vamos a ver qué son las extensiones de mensajería. Vamos a ver pues, qué tipo de extensiones podemos hacer, cómo podemos darle poderes a los mensajes que hacemos en Teams. Un poquito de la arquitectura de cómo tenemos que crear una extensión de mensajería y demás. O sea, aquí hablar es barato, vamos sí. a enseñarlo, si no, no tiene gracia. Claro, le vais a ver que nada, os damos un rollo de 10 minutillos, pero 15 a lo sumo, pero después ya demos y más demos. Al final es lo que todos y todas queremos ver. Así que vamos a empezar ya. Nada, la idea es, como sabéis, Teams pues cada vez se usa más en las compañías. De hecho, hay 115 millones de usuarios diarios de Teams. Salió no hace tanta la información en la publicó Microsoft. Y entonces, al final, tenemos un ecosistema de desarrollo. Podemos desarrollar aplicaciones en Teams y, al final, pues convertir Teams, y que ya lo es, en el hub o en el concentrador de todo nuestro trabajo, nuestro día a día, las comunicaciones, el chat, las llamadas, el trabajo en equipo. Y tenemos ya aplicaciones y vamos a ver cómo podemos añadir o extender Teams. Esta es la idea. En Teams, como os comentaba, tenemos una plataforma de desarrollo, podemos desarrollar bots, conectores, vamos a desarrollar en nuestro caso extensiones, tanto a nivel de extensiones, no tanto de componer, pero sí de mostrar unos mensajes. Y bueno, tenemos también conectividad, podemos usar Microsoft Graph, el Activity Feed, en definitiva, podemos extender Teams de forma importante. Rubén, ¿qué extensiones de mensajería tenemos? Vale. Las extensiones de mensajería, ¿para qué sirven? Al final lo que vamos a poder hacer es, dentro de nuestro chat, vamos a poder añadir contenido de fuera. O podemos ejecutar unas propias acciones dentro del mensaje de Teams, ¿vale? Hay varios sitios donde podemos ejecutarlo. Hay un sitio que es la Command Box, al final arriba, donde podemos buscar información, podemos ejecutar acciones, o desde el propio mensaje, imaginaros, o uno de búsqueda, el de los GIF. El de los GIF que tanto mola, pues al final no es más que otra cosa que usar una extensión de mensajería que busca un GIF y te lo muestra en el mensaje, ¿vale? Esos dos tipos son los más importantes, ¿vale? Los comandos basados en acciones o en búsquedas. Eso es, efectivamente. De hecho, como comentaba Rubén, tenemos un primer tipo de comandos, el basado en acciones, en el que le podemos dar a un botón que tenemos ahí en la botonera de Teams, en la ventana, por ejemplo, del chat, y dándole a ese botón, pues podamos llevar a cabo alguna acción, desde poner un ticket, me invento yo, en Jira, a enviar un mensaje incluso de correo, que no tiene mucho sentido, pero podríamos hacer o postear algo en algún sitio. Es llevar a cabo algún tipo de acción introduciendo unos parámetros.
Entonces, poder ahí introducir algún dato, incluso trabajar con Azure DevOps o con otros entornos. Las búsquedas, Rubén, ¿qué podemos hacer ahí en las búsquedas? Las búsquedas a mí me gusta más, ¿vale? En el fondo es sacar información de nuestros sistemas o de un sistema que es externo y poder incluirlo dentro de nuestro mensaje. Como os he dicho, los GIFs, o si tenéis la aplicación de DevOps, podemos sacar las tareas que tenemos y pintarlas en pantallas y cosas por el estilo. Claro, al final claro. es traer la información que tenemos fuera, poder traerla dentro de Teams. Claro, ahí esto tiene mucho, yo creo que tiene mucho futuro. Imaginaos, podéis conectaros al ERP de turno desde Teams y poder sacar información de los últimos pedidos de un cliente o sacar otro tipo de información de un producto sin salir de Teams. Al final la idea es que sin salir de Teams podamos obtener un montón de información. La captura esta de pantalla creo que saca algún reporte o alguna historia y veréis cómo vamos a hacer. De hecho, vamos a presentar cómo desarrollar algunas extensiones tanto de búsqueda como de comandos. Finalmente, Rubén, la de apertura de vínculos. El link unfolding, este es muy divertido. Al final lo que vamos a hacer es cuando copiamos una URL y la pegamos y la compartimos dentro de un chat, ¿vale? Nosotros podemos personalizar el mensaje, ¿vale? Por defecto Teams te pone lo que es la cabecera del mensaje, una imagen, si la puedes obtener de la URL que tienes, pero podemos personalizar y decir que para cierto dominio ese mensaje queremos personalizarlo nosotros. Entonces, de esa forma, imaginaros que tenemos un ticket de Jira, por ejemplo, copiamos la URL, la ponemos en nuestro mensaje y queremos sacar cierta información. Pues entonces, a través de cards, que es como vamos a trabajar en los mensajes de Teams, vamos a poder sacar esa información, pues la descripción, a quién está asignado, incluso podemos añadir botones para ir directamente al Jira o la aplicación que queramos, podemos hacer que queremos resolverla, por ejemplo, pues vamos a poder hacer acciones sobre eso, solo copiando un enlace a nuestro mensaje. Ahí estoy manipulando lo que ves ahí en pantalla, ¿no? Hay superpoder, ahí estoy, pues como comenta Rubén, el unfolding Teams te muestra una información, pues nosotros vamos a manipular esa información que te muestra que te muestra Teams a partir de ese enlace, la vamos a manipular y mostrar otra información. Así que esta es la idea de la traducción es apertura de vínculos. A mí de hecho me gusta más el link unfolding, ¿no? Bien, en cuanto a la arquitectura, pues básicamente vais a ver que al final lo que vamos a hacer es desarrollar una extensión en Teams. La podemos hacer tanto desde un punto de vista con SPCX, React, etcétera, o tirar de Visual Studio con Netcore y desarrollar una aplicación de Teams que puede acceder o no a Graph API. Esta aplicación de Teams vais a ver que se conecta con Azure Bot Services. Necesitamos un servicio de bots en Azure, eso sí, y veremos cómo la subimos a Teams. Y a partir de aquí pues ya trabajamos con las aplicaciones. Vais a ver que utilizamos básicamente dos herramientas que son el Azure Bot Service y para publicar esa información vamos a trabajar con las Adaptive Cards. Si no conocéis de qué van las Adaptive Cards, es un formato de presentación de la información que se ve bien en cualquier tipo de dispositivo y además pues es muy customizable y realmente es muy potente, una manera muy divertida, digamos, o muy interesante de compartir información. Y bien, vamos a empezar ya ahí con demos. Se acabó el rollo. Empezamos ahí con las demos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a hacer una demo de comandos de búsqueda, después haremos demos de comandos de acciones y de apertura de vínculos. Bien, en esta de comandos de búsqueda, esta me toca a mí. Os voy a compartir aquí la pantalla que tengo aquí de Visual Studio. ¿Y cuál es la idea? Básicamente vais a ver que nosotros para desarrollar una extensión en Teams vamos a crear un tipo de proyecto que se llama EcoBot. Voy a buscar por aquí el EcoBot, a ver si lo veo. Aquí está. Nosotros instalamos Teams, tenemos Visual Studio, utilizamos esta plantilla de EcoBot y vamos a crear nuestro proyecto. Una vez está creado nuestro proyecto, aquí sí que se trata de trabajar ya con distintos tipos de métodos. En este ejemplo que os voy a mostrar de un comando de búsqueda, ¿qué vamos a hacer en este comando de búsqueda? Pues vamos a buscar series o películas a una API
externa a Teams, evidentemente, series o películas, y lo que vamos a hacer es mostrar esa información. Vamos a hacer una demo para que veáis qué es lo que queremos mostraros. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Teams. Voy a abrir un nuevo chat, por ejemplo, con mi compañera Isa. Y aquí en la parte inferior, en la botonera Teams, en la entrada del chat, ya veis cómo está el icono. Tenemos aquí, veremos después cómo hacer el deploy de esto. Rubén os explicará cómo hacer el deploy de esta solución. Yo tengo esta extensión de mensajería en Teams aquí ya puesta. Entonces yo aquí podría decirle, Lisa, te paso la información de la serie. La información de la serie que te dije. Información de la serie que te comenté. Y aquí vamos a hacer clic en esta extensión de mensajería que se llama TV Maze. Hay una API que nos da información de películas. Y entonces yo aquí, ¿veis? Ya nos está preguntando por el nombre o la serie de la película que queremos mostrar. Yo, por ejemplo, aquí pues busco la palabra, no sé, Boys. Vamos a buscar por aquí. Y como veis, aparecen distintas series o películas con una descripción. Y esto es la puntuación. TV Maze es una API abierta, gratuita, pública, que nos devuelve resultados de búsqueda de series o películas, y esta es una puntuación que da, creo que dan ellos, o que puntúa a las personas sobre la serie. Entonces estamos ordenando por esta puntuación. Como veis, estamos mostrando distintos resultados de esta búsqueda, y si elegimos esta primera serie, The Voice, por ejemplo, pues como podéis ver, sale la información, es otra tarjeta, y aparece aquí la información. Y aquí le doy a enviar. Por lo tanto, acabamos de enviar esta tarjeta adaptable. No voy a poner el zoom, pero voy a marcar esto aquí. Esta tarjeta adaptable, pues veis, una Active Card que acabo de enviar a mi compañera Lisa con información de la serie. Estamos yendo a buscar información en otro sitio, en una API, en una API, y recogiendo esos datos que nos devuelve la API, manipulándolos y mostrándolos en Teams. Al igual que buscamos series, podríamos buscar pedidos, podríamos buscar incidencias, podríamos buscar cualquier tipo de información. El hecho de poderlo mostrar con una Adaptive Card, pues la verdad es que está muy bien. Las tripas de esto es un proyecto, como os dije, de EcoBot en Visual Studio. Tenemos este método on Teams Messaging Extension Query Async, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es capturar, en este caso, el tipo de comando. Vamos a ver que podemos, ya veréis con Rubén, os explica que podemos tener distintos tipos de comandos. En mi caso tenemos este comando que se llama Search Query, y lo que hacemos es recoger esos parámetros, lo que he introducido, el voice, y lo que hacemos es hacer una llamada a un servicio que hemos desarrollado, hacer la llamada API, llamar a un servicio web, hacer una llamada a HTTP REST, obtener los resultados en JSON, y lo que vamos a hacer es, como veis, para cada ítem que viene el resultado de la búsqueda, hacemos una preview, lo que veíamos en pequeñito, y hacemos una Hero Card en este caso. La Hero Card es la tarjeta adaptable, la Adaptive Card en grande, la imagen con el texto. Y lo que hacemos es montar este contenido, el contenido y el preview, y lo añadimos a la lista de attachments, y esto es lo que devolvemos. Al final, bueno, acabamos realmente montando una Compose Extension, y al final montamos este resultado, y los attachments los tenemos aquí. Y esto es lo que devolvemos a Teams. O sea que de una forma, no quiero entrar en los detalles de enseñaros cómo buscar las películas, porque creo que no aporta. Es hacer una llamada, ya como os comentaba, a un servicio HTTP REST, obtener el JSON, y ahí sí que un poco entretenido montar la tarjeta adaptable. ¿Dónde está el tema? El tema está en saber que tenemos que implementar este método. Se trata de saber que tenemos que capturar el ID del comando que estamos utilizando, y sobre todo también cómo devolver esos resultados. Esto de aquí, cómo devolver estos resultados. Ahora veréis cómo Rubén nos va a contar también cómo, pues claro, aquí Ferran nos has dicho que queramos el EcoBot, pero no nos has dicho cómo compilamos esto y cómo lo paquetizamos y lo subimos a Teams. Ahora veréis que Rubén nos va a contar cómo hacer también un comando de acción o un link unfurling, pero sobre todo también importante cómo paquetizar esto y subirlo a hacer el deploy a Teams, ¿no? Como veis, vuelvo aquí. Es un ejemplo muy simple, pero a la vez también muy útil, porque nos da una idea de lo que podemos hacer, ¿no? Y lo que comentaba en la introducción, Microsoft
al final lo que busca con Teams yo creo es que no salgamos de Teams, no salgamos de Teams y podamos obtener toda la información desde Teams. Por lo tanto, este tipo de extensiones yo creo que van a tener muchísimo futuro. Me enrollo mucho, le cedo la palabra a Rubén. Comparte si quieres, Rubén, ahí. Sí, ya pongo... Compartir. Vale, bueno, pues ahí Ferran nos ha enseñado cómo hacemos una sesión de búsqueda, pero vale, primero tenemos que saber cómo vamos a subir todo esto a Teams, ¿vale? Los que no conozcáis Teams o el desarrollo para Teams, Teams mola y el desarrollo para Teams mola, aunque para muchos digan que no, pero es bastante sencillo en algunas, lo fácil es sencillo y lo complicado es muy complicado, ¿vale? Al final una aplicación de Teams son 3 ficheros. Vamos aquí al Visual Studio, lo tengo por aquí, lo comparto. Sí. No lo pierdo, ¿vale? Una aplicación de Teams para desplegarlo son 3, bueno, es un fichero zip que tiene 3 ficheros, 2 imágenes y un manifiesto. El manifiesto al final es el que dice dónde, aparte de los datos del desarrollador, el nombre del paquete, un ID que tiene el paquete, el nombre corto, descripción, es un poquito rollo rellenar todo esto y va a contener todos los componentes que va a tener nuestra aplicación. Nuestra aplicación no tiene que ser solo de una extensión de mensajería, sino que puede ser una pestaña, un bot o cualquier otro componente, y aquí es donde va a tener la descripción de qué se va a utilizar y cómo se va a utilizar. Por ejemplo, en este tenemos una Compose Extension que tiene 2 comandos y vienen todos definidos en este fichero, ¿vale? Como rellenar este fichero es un poquito rollo, ¿vale? Dentro de la propia aplicación de Teams, que la tengo por aquí, tenemos una aplicación que se llama App Studio, ¿vale? En esta aplicación tenemos un editor de manifiesto. Este nos viene muy bien para poder generar el JSON que vamos a meter dentro del zip. Yo lo que suelo hacer, empiezo a trabajar desde aquí y luego ya la meto de Visual Studio, la podemos meter en nuestro repositorio, la versionamos y todo lo demás y la puedo tocar directamente desde ahí, ¿vale? Mira, esta es la que voy a enseñar, que es la del comando, y lo vamos viendo que va por distintas pestañitas, donde vamos a ir rellenando la información que necesitamos nuestra aplicación. Pues los mismos datos que hemos visto en el JSON, pues el nombre corto, el identificador, que es un GUID que podemos generar desde aquí, descripción, todo esto, los iconos que se van a utilizar y luego las capacidades que va a tener o los componentes que va a tener nuestra aplicación. Las tabs, bots, conectores o mensaje extension, ¿vale? Este no tiene nada de eso, solo tiene mensaje extension. Al final, una mensaje extension necesitamos un bot. Como hemos dicho, utiliza el servicio del bot service para poder hacerlo. Yo lo suelo generar desde Azure, directamente desde Azure. Si os comparto desde aquí. Y este es el bot que hemos generado, ¿vale? Esa es la clave. Tenéis que ir a Azure y es gratuito, ¿eh? Y tenéis que registrar el recurso se llama Bot Channel Registration, ¿vale? Eso es. Entonces, cuando generamos en nuestro bot, nos va a pedir una serie de información. ¿Qué nos importa de aquí? Importante, que luego se me olvida siempre. Canales. En los canales tenemos que indicarle, si se me ve, sí, que tenemos que meter el canal de Teams para que nos funcione. Por defecto viene web chat y aquí para añadir canales vendrá el iconito de Teams y lo añadiremos. ¿Qué más nos va a hacer falta? La configuración. El endpoint. Al final el bot no es otra cosa que va a llamar a un servicio que tenemos que desarrollar nosotros. Cuando estamos desarrollando esta mensaje extension, lo normal es tenerlo local y poder hacer debug y todas esas cosas desde nuestro equipo, ¿vale? Es mucho más sencillo. Para eso utilizamos un servicio que se llama ngrok. ngrok no es más que un proxy por el que desde Teams, desde nuestra aplicación en local,
la vas a poner a internet y pues desde internet se pueden hacer llamadas a nuestro servidor local. Al final lo que nos va a generar es una URL así un poco rara. Si pagamos podemos tener unas URL más bonitas, pero como no pagamos nos deja esta y nos va a cambiar cada vez que lo ejecutemos. Exacto. Le tenemos que tener ejecutado, aquí lo tenemos, y cuando lo ejecutas te va a dar una URL. Al final te está diciendo que todo lo que llega a esta URL lo va a redireccionar a tu localhost 3978, que es el puerto que le hemos puesto, que es donde está ejecutándose nuestra aplicación. Aquí De Visual Studio, eso es. Eso es. Vale. Entonces, desde ahí vamos a poder hacer debug. Si queréis, luego lo probamos, hacemos debug y vemos que podemos parar la ejecución y vamos probándola, porque no suele funcionar a la primera. Vale. Otra cosa importante que nos hace falta, al final lo que nos está generando es un registro de aplicaciones dentro de nuestro directorio activo de Azure. Esto te lo crea por defecto y si lo vamos a manejar podemos ir a nuestro directorio activo, el registro de aplicación, y podemos tener nuestros secrets. ¿Vale? Este client y client secret lo vamos a necesitar en nuestra aplicación para poder conectarnos. En definitiva, el paso es que tenéis que ir a Azure, crear un bot channel registration. Esto nos va a dar una app ID y una app secret que lo vamos a poner en la aplicación de Visual Studio. Y en la Azure Bot Channel Registration le vamos a tener que decir, oye, cuando te llamen, llama a la aplicación que está en esta dirección web, que curiosamente es la aplicación que tenemos en Visual Studio ejecutándose ahora mismo para debugar en local. Esto es al final del viaje, la idea, el recorrido. Eso es. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro bot, lo que tenemos que es añadir comandos. Cada uno de las acciones que queremos ejecutar, tanto si es un comando de acción o si es un comando de búsqueda, tenemos que definirlo y decirle qué es lo que necesita. Para ello podemos añadir uno, bueno, aquí ya he añadido dos, el daily sentiment y el change sentiment, y si lo editamos vamos a ver cómo están configurados. Importante, cuando generamos un comando, el command ID. El command ID es la forma que vamos a tener de identificar dentro de nuestro código el comando que se está ejecutando. No es que llame el endpoint, siempre es el mismo, y le pasa un parámetro que es el command ID, que es el que tenemos que capturar para que luego hagamos una cosa o hagamos otra. ¿Vale? Un título que nos hace falta. Y dónde queremos ejecutarlo. Si lo ponemos, podemos ejecutarlo los tres, o podemos decirle que el command box en la caja de búsqueda de arriba, compose box, es en el propio mensaje o en el iconito como os he enseñado a cerrar, o en el propio mensaje. Entonces aquí podemos definir todos nuestros comandos que queramos. Y esta parte de aquí es para la última, que es para el link unfurling. ¿Vale? El link unfurling no se hace exactamente igual que los comandos de acción y de búsqueda, sino que aquí le definimos un dominio que es el que va a capturar para llamar a nuestro bot y hacer una acción con esa URL que hemos pasado. ¿Vale? Dentro del propio App Studio tenemos más pestañas del lenguaje, los dominios, todos los dominios en los que llamamos tienen que estar permitidos. Tenemos que definirlo dentro de nuestra app. Tenemos que definir todos los dominios en los que vamos a llamar, porque si no, te lo va a capar y no te va a dejar llamar. El fichero que te está generando con todas las pantallas que hemos configurado. Y desde aquí está muy bien porque podemos instalar nuestra aplicación y para hacerlo en entornos de pruebas podemos descargarla para que tenerla una copia, que es lo que suelo hacer yo de primeras, o incluso podemos enviarlo a la App Store para que con un poco de suerte o con mucha suerte nos la prueban y lo podemos meter dentro de catálogo de aplicaciones de Teams. Esto tiene un proceso de validación y tarda un tiempecillo y al final podemos tener nuestra aplicación en Teams, que está muy chulo. Vale. El manifiesto que os enseñaba Rubén, el manifiesto que salía ahí en la izquierda, pues es al final el que podemos exportar o copia-pega y nos lo podemos llevar a la aplicación de Visual Studio.
y allí también manejarlo si hace falta. Bueno, pues la demo que estamos haciendo al final es algo parecido a lo que os ha enseñado Ferran. Al final hemos puesto para que sea un botoncito para que muestre una caja y te diga cómo me siento hoy, ¿vale? Y esto lo único que hace es, va a capturar el mensaje que le hemos enviado, va a llamar a un servicio cognitivo para ver el sentimiento del mensaje y te va a mostrar una tarjeta con una imagen dependiendo del sentimiento que te ha hecho. Vamos, aquí no hay ninguna búsqueda, sino que es un comando de acción. Yo estoy diciendo cómo me siento y le doy al botón de enviar, que podéis ver allí, y entonces pues cuando le das al botón de enviar, pues hace el proceso que está comentando Rubén. Llamar a Cognitive Services, a analizar la frase, devolver un resultado y a partir de ese resultado pues se muestra un GIF u otro. Vale. Vamos al código, a ver cómo lo hemos hecho. Vale. Ese es al final hemos hecho igual, es una plantilla con el Ecobot que hemos utilizado, el bot que al final no es nada, el controlador, y el bot que es el que va a ejecutar las acciones. Al final lo que estamos haciendo es, en el Submit Action Async, has visto que aquí ya es distinto, ya no es ejecutar un comando, no es el de búsqueda. Tenemos que hacer con el comando ID que os hemos dicho, que hemos definido antes, dependiendo del que hayamos seleccionado, pues va a ejecutar a uno. ¿Vale? Ese que hemos dicho es el Daily Sentiment, el que muestra un mensaje que muestra la cajita y te pregunta el texto. Al final lo que le estás diciendo, dentro de la aplicación hemos configurado que solo muestre un mensaje, que pida un mensaje de texto. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a tener lo que es el texto, llamamos a un servicio de sentimiento, hasta el final lo que está haciendo por detrás es llamar al servicio cognitivo. Y aquí estamos generando una hello card. Una hello card es más sencilla que las adaptive cards. En la siguiente vamos a ver una adaptive card. Pero al final, la forma que tenemos para devolver un resultado a Teams es con cards, con tarjetas. ¿Vale? Aquí, ¿qué le estamos metiendo? Pues una card, le metemos el título, le dices el field, el resultado del sentimiento y una imagen que es una imagen que nos ha devuelto nuestro servicio. Nuestro servicio al final es muy tonto, al final lo que hace es analizar y dependiendo si es positivo, neutral o negativo, ni siquiera miro el porcentaje que tiene de sentimiento de acierto y le pones una imagen o le pongo otra. Y añado la imagen. Al final esto lo pones como la respuesta del mensaje extension, como un attachment. Al final es una tarjeta que va atacada o adjuntada a la respuesta que le estamos dando. De hecho, la respuesta estoy viendo, sí, en este caso es igual que la de la búsqueda. Fijaros que es Message Extension Action Response. Sí, al final las cards, mira, os lo enseño. Dentro del App Studio tenemos un editor de cards también. ¿Vale? Aparte del editor de manifiesto, que es el que tenemos, que podemos crear una aplicación nueva o importar una que tengamos, podemos validar por si queremos pasarlo a la App Store. Tenemos un editor de cards. Aquí podemos jugar. Si queremos crear una Hello Card, una de Thumbnail o una Adaptive Cards. Y aquí podemos, al final es un fichero JSON igual. Y te va haciendo la previsualización. Es una forma de ayudarte a devolver el mensajito, porque al final son ficheros JSON que pues, no son fáciles de hacer. ¿Vale? Luego, si volvemos a la demo, hemos dicho que tenemos varios sitios para meter nuestro comando, en este caso. ¿Vale? Imaginaros que vamos a abrir una nueva conversación y va a ser al contrario. Paso genial. Netcoreconf. Yo he mandado un mensaje al Teams. Esto funciona para Teams, para todos los chats.
si es un canal o es un chat 1 a 1 o un chat grupal. Vale, le hemos añadido 2 comandos. Uno le hemos dicho que es en el Compose Box, que es este, pero también hemos dicho que dentro de los mensajes le podemos ejecutar acciones. Si vamos a los puntitos... Sí, la tenías ahí en más acciones, ahí la tienes, check sentiment. Check sentiment, ¿vale? Aquí lo que va a hacer es, te va a sacar una metajita y dice que si quieres mostrar una imagen o no, ¿vale? Eso es configuración solo y enviamos. Al final lo que está haciendo es enviando otro comando, es un comando distinto, y te coge el texto que le estamos pasando y va a analizar el sentimiento y exactamente igual, ¿vale? Es el mismo servicio. Y al final vuestra tarjeta con eso. Si vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer un punto de ruptura para que veamos. Al final son 2 comandos de búsqueda. Uno, donde tenemos el botón en el Compose Action, el otro donde tenemos el botón dentro del contenido del propio texto. Vale. Esa es la idea. Si os veis, ya llegado aquí y vamos a ver el comando, que es el que hemos configurado, que es check sentiment. Y al final lo que estamos haciendo es otro eje local, que le metemos en el título de quién ha enviado el mensaje, el contenido del mensaje, o sea, dejamos el mismo mensaje que estamos diciéndole, aplicamos el sentimiento, y al final lo que está haciendo es exactamente igual que en el otro, mostrar otra tarjeta con el resultado, ¿vale? Aquí lo único que añadimos más el propio mensaje que... Vale. Esto es normal. ¿Por qué me está dando un error? Al final lo que estamos haciendo es, esto no puede pasar, es Teams llama al servicio de bot, el bot al final está tardando más tiempo del que él debería funcionar, entonces te dice que no se puede conectar con la aplicación. Vale. Por eso falla. Si le quitamos el punto de ruptura y ya vuelvo a hacer una ejecución normal, pues entonces ya funciona. Vale. Al final esto es normal, es como cuando los que habéis utilizado webhooks, si habéis llamado, al final cuando te suscribes a webhook, está esperando, tiene que hacer una respuesta en menos de un cierto tiempo para que vea que funciona. No se va a tirar, no puedes hacer una ejecución que tarde 5 minutos en eso porque no tendría sentido. Vale. Pues vemos que ya podemos hacer, igual que lo hemos puesto en eso, podríamos hacer incluso dentro de los propios comandos en el command box, que es donde no hemos hecho ejemplos. ¿Vale? Ahora vamos a parar vamos a ver el link fully. ¿Vale? Estamos utilizando la misma URL del NGRO, que estamos utilizando el mismo bot, estamos en plan low cost. Y vamos a ver el link fully, vamos a ejecutarle. La primera vez va a tardar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta demo? En esta demo hemos utilizado un poco la misma API que os ha enseñado Ferran de las series del TV Maze para decirle, vale, yo tengo una serie que tengo por aquí, una URL, ¿vale? Imaginaos que estamos en la página del TV Maze, que es la que hemos configurado, y copiamos la URL de Blacklist y la vamos a compartir con nuestro equipo. Abrimos una nueva conversación y copiamos la URL. Si veis, estamos cambiando la forma que tenemos de mostrar la información, ¿vale? Si cogemos cualquier otra URL, vamos a ver, una web Netcoreconf.com. de las buenas, de las de Netcoreconf. Si esta la compartimos, vamos a abrir vamos a ver otro mensaje. Cuando compartimos Netcoreconf, debería salir algo.
Uy, Manu, ¿cómo hace la web? Porque claro, pega www.netcoreconf.com. Pon HTTPS a ver si él así lo pilla. Claro, HTTPS ya lo he copiado. O pegar esto como texto. Claro, pero al final lo que te está haciendo, mira, si lo paro, lo vamos a ver. Vamos a parar el servicio y vamos a copiar la misma de la de Blacklist. Me está cogiendo otra vez el mismo. Aún lo está ejecutando, creo. Me va a dejar mal. Sí. No, está parada. Pon otra, ya. Si no, pon otra web. Al final, sí. Sí, al final es... Mira, si pegas a mejor... Mira, le pone ahí official site nbc.com, si le pegas a aquella. El sitio oficial. Mira, sí. El sitio oficial también lo vale. Eso es. Vale. Al final lo que está mostrando es la ley, si no sé qué, una información. Y si ejecutamos nuestro arranca otra vez, que si no funciona. Y le estamos mostrando más información, ¿vale? En este ejemplo que os he puesto, pues saco el título, pues con la imagen, pues la he puesto redonda, con el idioma es un resumen. Y para que veáis que se pueden hacer acciones dentro esto es una active card, hemos copiado la URL de TVMaze y sin embargo aquí el botón lo estamos mandando al official site, al sitio oficial de la serie. Es otra acción que estamos ejecutando. Estamos llamando a otra URL distinta a la que estamos copiando, ¿no? Al final, la apertura de vínculos, al final lo que hace es que, oye, pegas una URL, capturo el dominio de esa URL, manipulo la tarjeta y te muestro la información respecto a esa URL, pero manipulando la información mostrando la información que me interesa en esa tarjeta. ¿Esto para qué puede servir? Pues esto, pegamos el enlace a cualquier otra aplicación que tengamos dentro de la compañía o cualquier sitio y en este caso pues capturaríamos esa URL y decimos, pues mira, esta es la información que vamos a mostrar ahí dentro del Teams. Esta es la idea de la apertura de vínculos o el link unfurling. Eso encima luego está muy bien porque si veis podemos hacer como dos tamaños de tarjeta. Le podemos decir que una más pequeñita que es muy parecida a la que te pone por defecto Teams. Aquí le he sacado texto personalizado solo para que veamos que no es la que viene por defecto, o la podemos ampliar, pues si queremos sacar la información de o una versión más reducida o una versión más grande. Todo esto lo podemos, dentro del código lo podemos hacer. Bueno, si vamos al código, al final es exactamente igual que lo que estamos haciendo antes. Bueno, voy a enseñar primero aquí desde la App Studio, la configuración de esta aplicación, que es esta. Vale, esto es exactamente igual. Si veis en las sesiones de mensajería, bueno, esto porque tiene también hace la parte de búsqueda como os he enseñado a cerrar, ¿vale? Y aquí en manejadores de mensaje, que es donde vamos a meter todos los dominios que vamos a manejar, tenemos que registrar. Le decimos que asterisco, todo lo que venga de asterisco.tvmaze.com es lo que va a pasar, lo que va a enviar Teams, va a llamar a nuestro bot para ver qué es lo que tiene que hacer con ellos. ¿Vale? Él no va a hacerlo por defecto, sino que va a mirar, va a ejecutar nuestro bot. Nuestro bot en el fondo es exactamente igual, lo hemos hecho exactamente igual que el que había. Lo que pasa es que aquí se llama a este método, un Teams va a ser el link query async, ¿vale? Al final estamos llamando, le llaman a ser el contexto, lo que es la query y demás. Lo que es la URL que le estamos pasando va a venir aquí, en query URL. ¿Vale? Entonces vamos a llamar al servicio que tenemos, al servicio de TVMaze, y al final le vemos, no es que sea gran cosa, si lo único que está llamando es a la API pasándole el ID. El ID es el identificador de la serie, ¿vale? Bueno, ahí coges el resto de ID, que al final está haciendo un replace,
va a llamar a hacer una llamada HTTP y devuelve pues, un objeto que hemos generado de show data, que es donde tiene todos los datos de la serie. Eso es. Que me se me ha ido. Vale. Al final estamos haciendo una pequeñita, una thumbnail, para que es la que vamos a utilizar cuando lo hacemos en versión introducida. O podemos hacer una adaptive card, que es lo que estamos haciendo, que es la versión, digamos, grande. Cuando hacemos las adaptive cards tenemos varias formas de hacerlas. Para mí podemos hacerla por código, o sea, de forma imperativa, es decir, le vamos poniendo cada una de las partes de la adaptive cards. Es un poco rollo. Entonces lo que hemos utilizado aquí es utilizar el JSON como plantilla. Al final lo que estamos haciendo es generar una adaptive card desde una template. La template, que es adaptivecard.json, que la tengo por aquí. Vale. Al final esto es el contenido de la adaptive card, y dentro del contenido lo que estamos haciendo es poniéndole tags para luego ir reemplazándolo por el contenido que le estamos pasando. Pues aquí vamos a meter el nombre del objeto que le estamos pasando, la imagen, el tamaño medio, pues el nombre de cada uno de los temas que estamos haciendo. Y luego estos son los botones que podemos hacer. Al final no podemos hacer gran cosa, sino vas a abrir una acción, que es abrir una URL, le vamos a poner el botón, que es el sitio oficial, y aquí la URL que va a ejecutarse desde el botón, pues es el official site que viene dentro del objeto que le estamos pasando. Se me ha ido otra vez. Aquí. Vale. Entonces, al final, esto utiliza la template que le estamos pasando. Da los datos. Expandimos, digamos, lo que está haciendo es el replace. Lo está haciendo desde aquí. Y lo va a juntar como un nuevo attachment. Aquí el tipo de contenido es distinto, ya no es el de HeroCard, sino que es el de una adaptive card. Lo deserializamos y lo adjuntamos a nuestro mensaje. ¿Vale? Esto es la otra parte, la parte que os ha enseñado Ferran, que es la parte de búsqueda, que es exactamente igual. Y al final esto lo que te va a mostrar es la tarjetita. A ver, aquí se me va uy, que me va como eso. Vale. Me va a mostrar la tarjeta que estamos enseñando, ¿vale? Con el sitio el sitio oficial y demás. La imagen y... Entonces, como veis también, pues bueno, es muy interesante la parte del link for link. Yo la verdad sí que encuentro un pelín más de importancia en la parte de los action commands y para poder enviar datos fuera de tips y las de búsqueda también. Esto yo creo que link for link ya depende un poquito más. No os hemos contado al final cómo subimos esto a Teams. Rubén nos ha dicho, tenemos una carpeta. Y, aquí os he enseñado la forma, digamos, de desarrollo, ¿vale? Al final, la parte de desarrollo es, o cuando estamos probando, lo más fácil es cogerlo, lo hacemos de aquí, importar una nueva aplicación. Si vamos al sitio, al final lo que tenemos que tener es un zip, que el zip lo tenemos generado dentro de aquí. Tenemos que hacer un zip poniendo los dos iconos, uno en grande y otro en pequeñito, y sobre todo lo más importante, el manifiesto, el manifest.json. Estos tres ficheros, ponerlos en un solo zip. Al final el zip es el que vamos a subir a nuestra aplicación. Vamos, es el fichero que tiene todo el contenido de nuestra aplicación. Al final son dos ficheros. Para los que tengáis curiosidad, tiene que ser de unos tamaños... Sí, 64 por 64 creo, o no sé si 32 por 32 y el otro, sí.
El otro es Claro. 20x20, me parece, y uno es el icono normal y el otro es el online, es el que se pone En la barra, en la de barra. búsqueda. Sí. Incluso en la barra, en el Composer Box también se pone el mismo. Sí. Se te queda... Sí, por eso tienes que meterlo como con los colores invertidos. Eso es, está ahí. Tengo un mensaje aquí sin enviar todavía. Me empieza a... Vale. Ese es el online, digamos, Eso es. el invertido. Vale. El otro está arriba, me lo tienes arriba. El que está en color, ahí está. Tengo aquí, pues, el que Arriba. tienes Sí, mira, lo tienes ahí también. Sí, arriba el mensaje, y ahí. Por eso. O sea, eso es al final lo que vamos a hacer es la parte de desarrollo, que es la más... Luego la parte de publicar, de instalar, si lo utilizamos una aplicación que va a ser para nuestra empresa, ¿vale? Podemos desplegarla de aquí. Lo bueno es hacer explicaciones que vayan al App Store y demás. ¿Vale? Ahí también os lo digo, el proceso de validación no es un camino de rosas. Ahí es lo que comenta Rubén, ¿veis? Tenéis el botón de Import an Existing App, ahí meteríamos el zip, decimos dónde lo queremos publicar, si para nosotros o para toda la organización. Como dice Rubén, otro tema ya es el App Store, y entonces cuando decimos para nuestra organización, pues ya subimos el zip y si todo es correcto, pues adelante, ya funcionaría sin ningún problema. Bien, vamos, está bien. El nuevo App Studio hay una extensión para el Visual Studio Code que también te deja hacerlo. Es muy parecido a lo que estamos haciendo. Claro, entonces de esta manera, pues bueno, podríamos ahí subir estas extensiones, instalarlas y distribuir. Muy bien. Nos queda la última. No sé si tenemos que enseñar algo más. Creo que ya, Rubén, que completamos, ¿no? Sí. Así que nos quedan las slides. Yo estoy pensando, disculpad, estoy pensando si nos dejamos algo, creo que no. La idea es, en esta sesión era enseñaros pues, esto, podemos utilizar Teams y extenderlo, dar estos superpoderes, básicamente extensiones de búsqueda y de comandos, aunque está también la apertura de vínculos, y entonces poder usar esto, yo creo, ya os digo, que creo que tiene bastante futuro, dado que cada vez parece que vamos a trabajar más con Teams y por los esfuerzos que parece que tiene Microsoft yendo hacia la plataforma. Así que animaros ahí a desarrollar, si se os ocurren ideas. Una cosa que no os he contado, os he contado las cosas buenas, las cosas malas. Autenticación, ¿vale? Esto ha sido un poco falso, ¿vale? Un poco falso entre comillas. Al final lo que estamos haciendo es llamando a una API que es pública y que es gratuita y no tiene nada más. O sea, solo hacemos una llamada que es HTTP, pero vale. Esto lo bueno que tiene es, vale, y si queremos utilizar nuestras propias aplicaciones empresariales o queremos hacer una llamada a Graph, no hay single sign-on. O sea, aquí te va a pedir autenticación cada vez que lo ejecutes. Los que habéis utilizado, incluso no sé si lo tengo por aquí, el de DevOps. Vamos a ver el de DevOps. Si me lo terminan de agregar. Al final, cuando quieras hacer algo, te va a pedir una autenticación. No es capaz de autenticarse por sí solo. Entonces, cuando vamos a configurar, lo que estamos haciendo es esta mitad de desarrollo, de pruebas, aquí no tengo nada, pero antes de poder utilizar esta extensión, lo que vamos a tener es que loguearnos, incluso aunque haya sido con nuestra propia cuenta. ¿Vale? Digamos que para él va a ser un servicio que es externo a Teams, entonces lo que vamos a tener que hacer es
Si creamos una de ellas, es ponerle un mensajito para que podamos configurarlo y podamos hacer login sobre esa aplicación. Una vez que ya estamos logados, entonces sí, lo que tenemos que hacer es devolver un token y ya vamos a poder utilizar ese token para llamar a Graph, como digo, cualquier otra API, sobre todo si están en Azure, está registrado en Azure, pues exactamente igual. Es como llamar una llamada a Graph, que le vamos a pasar el token y con ese token es el que nos va a dar los permisos que tenemos. Aquí Xavi Carrera nos está preguntando si se puede automatizar el deployment. Sí, con DevOps lo podremos automatizar. Sí, si creamos una pipeline y, eso es. Y podemos... Con Azure Pipelines, Xavier, podríamos automatizar todo esto sin problema, sí. Sí, además tenemos Graph, o sea, he hecho otras charlas que es Graph y Teams, el matrimonio perfecto, y la verdad es que está muy bien porque con Graph podemos registrar aplicaciones dentro de Teams. Entonces, eso es. Podremos hacerlo de esa forma. Eso es. Genial. Sí, sí. Bien, pones las slides, Rubén, porque ya acabamos la sesión y agradecer otra vez a los sponsors, como no, animaros a participar en Twitter, en cualquier caso los moderadores ya también nos están informando, participar en Twitter, que hay estos sorteos. Y la verdad es que agradecer a los sponsors que nos echen una mano gracias también a Manu, Chema, Adrián y Robert por organizar estos saraos y por contar con nosotros y compartir este espacio, ¿no? Ojalá sea más pronto que tarde podamos volver a retomar esos eventos presenciales, pero muchas gracias por venir a esta sesión. Cualquier duda, nos tenéis a Rubén, a mí, Twitter, LinkedIn, por el medio que queráis. Encantados de resolver esas dudas que os puedan surgir y un placer estar aquí. Sí, que nos hayáis elegido en lugar de la peli de Antena 3. Perfecto, chicos, pues mil gracias a vosotros, sobre todo por estar ahí aportando contenido. Sabemos que la hora de la tarde sabemos que es complicada, pero bueno, yo creo que es amena, ¿no? con el conocimiento que estáis derrochando. No sé si alguien tiene alguna duda. Mira, por aquí comentaba Xavier Carrera que sí se puede automatizar el deployment. Sí, le dijimos, sí, vimos que le comentamos vale. Con pipelines se podría hacer, con Azure Pipelines se podría hacer sin problema. Es lo bueno que tiene que somos dos, que vamos ya mirando hasta los chats. Sí, me he conectado. Vale, no, digo, es que me suena que lo de antes habéis contestado alguna cosilla, digo, pero no sabía si ya habíais contestado esa. Sí. Vale, que me aparecía aquí al final. Vale, pues nada, chicos, mil gracias a los dos de nuevo, ¿vale? Y esperamos veros en la próxima. Y a ver si nos vemos pronto en físico. A ver. Estamos deseándolo. Gracias a los dos. Gracias. Un saludo. Cuidaros. Adiós. Chao. Chao. Flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire.
till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. 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 To where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you.
¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va todo? Perfecto. Oye, pues, ¿puedes proyectar la PPT? Sí. Y te voy dando paso. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, pues nada, Roberto, te dejo al mando. Ah, vale. Pero ¿Vale? bueno, cuando arranca, ¿no? Empieza ya, sin problema, ¿vale? Ah, vale. Perfecto, pues en directo, ¿vale? ¿Ya estamos en Vamos directo? hablando. Sí. Cualquier duda me pegas un toque al chat, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias. Venga. Bueno, pues empezamos. Bueno, yo me presento un poco. Yo soy Roberto Sanz, vengo de Zaragoza. Bueno, hoy estoy desde Soria, que llevo trabajando de por aquí. Soy uno de los coordinadores de la comunidad de .NET de Zaragoza y os vengo a hablar de Docker un poco como herramientas un poco para los desarrolladores .NET. ¿Vale? Bueno, empezamos. Casi mejor poner la diapositiva en pantalla completa. Bueno, agradecer a los patrocinadores, por supuesto, porque sin ellos, pues, este tipo de eventos de la comunidad, pues, sería imposible, ¿no? Ayudan un montón. Y también de forma especial a la organización de la Netcoreconf, por la currada que se están pegando en la cantidad, la cantidad de speakers, 3 tracks en directo hoy. Luego, pues también, yo que soy novato, que es mi primera conferencia a nivel nacional, pues que nos den también la oportunidad, ¿no? Este año también estamos bastantes debutantes, pues bueno, pues ese agradecimiento a ambos. Y un poquito la agenda que os tengo preparada. Es algo bastante sencillo. Lo primero que os tengo preparado es daros unas pinceladas sobre Docker y un poquito de contenedores. Algo muy básico porque lo que realmente me interesa más es verlo en un ejemplo, ¿vale? El ejemplo es en una aplicación de ASP.NET Core 5, pero como caso especial que ha sido migrada desde la 4.5.2, ¿vale? Desde full frame. Vale. ¿Qué es Docker? A mí cuando me gusta mucho ver, o sea, a la hora de ver pues qué es una tecnología y tal, pues un poco lo que pone el propio fabricante o en su propia página web. Bueno, entonces aquí lo tenéis un poquito. Esto de aquí arriba es lo que sale cuando lo buscas en Google. Podríamos decir el eslogan, pero quedándonos con la parte importante, ¿no? El foco que está poniendo Docker es ayudar a los desarrolladores, ayudarnos a construir y desplegar nuestras aplicaciones, ¿vale? Siempre que miramos una tecnología, sobre todo cuando te preguntan, y sobre todo pues, gente a lo mejor que no la conoce, otro sitio donde mirar, ¿no? es la Wikipedia. Ahí os he cogido el primer trocito de la Wikipedia en español y, bueno, pues algún detalle que nos da más. Es un proyecto open source y que usa algo que llaman contenedores de software, ¿no? ¿Qué son los contenedores? Bueno, pues aquí en esta imagen se ve claramente y lo podemos ver comparado un poco con otra tecnología que ya conocemos y estamos más acostumbrados, ¿no? A ella, ¿no? Que sería la que tenemos a la izquierda, que sería la virtualización de hardware, ¿no? Entonces, comparando con la virtualización de hardware es algo similar porque lo que se trata en los contenedores es de ejecutar nuestras aplicaciones de forma aislada para que no dependan de lo que tiene ese sistema operativo y no nos pase lo típico que se dice de en mi máquina funciona, luego lo empiezas a desplegar en los diferentes entornos
y te empiezas a encontrar problemas, ¿no? Es algo que se consigue con las máquinas virtuales y pues que también se consigue con los contenedores. No es una virtualización, pues es distinto a una virtualización y luego podemos ver aquí un poco de diferencias, ¿no? Lo que hace la virtualización de hardware es que lo que permite es ejecutar diferentes, en una máquina física, puedes ejecutar diferentes máquinas virtuales y con diferentes sistemas operativos. La mejora de lo que es el sistema de contenedores es que te quita esta parte de aquí. O sea, al final se trata de lo mismo, se trata de ejecutar aplicaciones aisladas, pero la forma de contenerizarlas, estas aplicaciones se ejecutan en el mismo sistema operativo, o sea, que el host, que la máquina física en lo que lo tienes. Esas serían las ventajas e inconvenientes. La gran ventaja que tienen los contenedores es que te ahorras toda esta parte de aquí. O sea, vas a aprovechar mucho más el hardware y muchas más ventajas, por ejemplo, arrancar. Si tú tienes esta aplicación aquí, si la quieres arrancar, tienes que esperar a que arranque todo el sistema operativo. Más luego todos los recursos que te van a consumir, el sistema operativo, las librerías, los sistemas de containerización, además, pues también aprovechan librerías comunes, ¿vale? Otra de las cosas que aporta también el ecosistema de Docker es el Docker Hub. El Docker Hub es un repositorio de imágenes de contenedores. Al final, nosotros cuando containerizamos una aplicación, pues tenemos el Docker Hub, este repositorio, como dijéramos, de imágenes, en el que podemos encontrar imágenes de aplicaciones que han creado otros, como por ejemplo podéis ver aquí, pues imágenes que se corresponden con bases de datos, balanceadores de carga, ¿vale? Que nosotros podremos usar tal cual. Si nosotros necesitamos una aplicación en la que también interactúe con la base de datos, pues podemos usar esta imagen, y también nuestras aplicaciones las vamos a poder publicar en el Docker Hub y que estén disponibles, ¿no? También para los que lo quieran usar. Lo que es el Docker Hub, puedes publicar imágenes de contenedores, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, la cuenta gratuita, o sea, al final para publicar aplicaciones privadas tiene un coste, y luego este servicio de repositorio de imágenes, o también se puede llamar registro de imágenes, también lo tenemos, no es algo específico de Docker, sino que también lo podemos encontrar, por ejemplo, como servicio y como recurso, por ejemplo, en Azure. Lo normal cuando vas a desarrollar una aplicación basada en contenedores es que esa paquetización y esa imagen que publicas de tu aplicación esté en un registro de contenedores, de imágenes de contenedores, que lo tienes a lo mejor que forma parte de los recursos que desplegas para desplegar tu aplicación, ¿vale? También, por ejemplo, en GitHub, en lo nuevo que han sacado para publicar paquetes, también hay un imagen register, ¿vale? Que también podríamos publicar, por ejemplo, en nuestros proyectos, pues que la imagen directamente está publicada en GitHub, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa también interesante, que Docker es algo que tenemos también en Windows. O sea, al final, el tema del sistema de containerizaciones, pues originalmente nació en entornos Linux, y ya en Microsoft, en Windows Server 2016, ya lo incorporó a su sistema operativo. Además, la forma de incorporarlo, pues lo que hizo es una colaboración muy estrecha con la gente de Docker, porque el mismo cliente que usamos para administrar las imágenes y los contenedores de Linux es la que usamos para administrar las imágenes de Windows. La tecnología se llama Windows Containers, y esto puede ser muy interesante, por ejemplo,
cuando tenemos una aplicación bastante antigua que depende mucho de cosas de Windows y que nos va a ser muy complicado de migrar, ¿no? A lo mejor pues, una aplicación que está en una versión antigua de .NET, quizás pues bueno, pues para llevarla a la nube e ir modernizándola, pues puede ser una opción. Aquí además os he dejado un poquito unos enlaces de lo que es la documentación de esta tecnología y luego pues también pues, lo que suele hacer, ¿no? Ejemplos en los que podemos ver los beneficios que nos puede dar esta tecnología, ¿vale? Yo ya tampoco voy a profundizar más en lo que es Docker porque lo que quiero es enseñároslo, entonces sí que os dejo aquí con un poquito de publicidad, ¿no? En octubre pasado Jorge Turrado nos dio una charla en .NETers de pues, conceptos básicos de Docker y tal. La verdad que fue muy chula porque sí que de la forma que nos lo enseñó pues entiende un poquito cómo funciona esto de los contenedores y tal. Yo no me voy a extender esto porque prefiero, me voy a centrar más en las herramientas que tenemos disponibles en Visual Studio, ¿vale? Que son estas. Al final, el sistema, o sea, todo el trabajo con contenedores, pues al final en Visual Studio pues han añadido herramientas que nos facilitan el trabajo, ¿vale? El trabajo tanto como añadir soporte de Docker en nuestras aplicaciones, como pues una vez que hemos añadido soporte de Docker en nuestras aplicaciones, ya vamos a poder directamente depurar dentro de ese contenedor y también tenemos herramientas aquí de que no tenemos que salirnos fuera de Visual Studio para ver qué contenedores estamos ejecutando y poder acceder a datos de ese contenedor, como por ejemplo en esta captura de pantalla que veis aquí, como por ejemplo los logs que está escupiendo ese contenedor, ¿vale? Sin más, la presentación dura hasta aquí. Y creo que lo mejor es que os enseñe un ejemplo. El ejemplo que voy a seguir lo podéis acceder aquí. Es un ejemplo que es una web API, que realmente es un ejemplo que migré de unas charlas que nos dio VRG en .NETers hace ya pues, casi 4 años. Y... Espera un segundo. Disculpad que cerraba la puerta. Pues bueno, lo que os decía, esta aplicación que he migrado pues venía de hace casi 4 años y estaba implementada en .NET 4.5, ¿no? Yo pues, voy a cortar lo que es la presentación. Vamos a ir a Visual Studio. La aplicación es esta. Es una web API, pero que ya tiene una estructura ya, es un ejemplo, pero tiene una estructura ya pues separando las diferentes capas, los diferentes hosts y tal. Y aquí la temática es una API para gestionar, o sea, el enfoque funcional es gestionar, como dijéramos, entradas de cine. Es una web API que gestiona entradas de cine. Y yo aquí quería que os imagináis la siguiente situación, ¿no? Imaginaros que estáis trabajando y de repente os viene el comercial y os dice, oye, ¿te acuerdas de esa aplicación que hicimos hace 3 años? Y oye, que el cliente dice que a ver si la quiere ejecutar, que a ver si podemos cambiarla para hacerle algún cambio para ejecutarla en una Raspberry Pi, ¿no? Entonces, imaginaros esa situación, ¿no? Entonces, una Raspberry Pi, Linux, nos quedamos base de datos, esta está hecha, la tenemos con SQL Server, ¿no? O sea, en estas situaciones, ¿no? Es cuando, pues, ya pensamos en que, pues, lo que deberíamos hacer es migrarla a .NET 5 y que también nos va a ayudar
el usar Docker, ¿no? Muchas veces hablamos de tecnologías, o sea, en estos casos es en los que, por ejemplo, Docker nos va a ayudar. Para que veáis un poco la aplicación, esta aplicación además, una de las cosas que tenemos es que tenemos la batería de pruebas tanto unitarias como integradas. Esta versión que tengo de aquí, yo ya hice la migración de full framework de .NET 4.5.2 a .NET 5. Además, lo conté el mes pasado en una charla en .NETers, que también estaba grabada, está en nuestro canal de YouTube. Y, claro, lo principal que tenemos que hacer es que tenemos que tener una buena cobertura de pruebas, tanto unitarias como integradas, ¿no? Para hacer este tipo de cambios, ¿no? Se ejecutó la aplicación. Os veis un poquito. A ver. Esta es la aplicación, entonces, como os he dicho, es una web API, entonces, pues, tenemos lo que es la web API descrita con Swagger. Aquí podemos ver los diferentes endpoints. Yo sí que creo un endpoint especial que veis aquí, que lo único que me hace es obtener y mostrar información de lo que es el sistema. Ahora veréis si funciona, esperemos que sí. ¿Vale? Si lo veis aquí. Entonces, me he creado este endpoint pues para que me diga un poco y para que vayamos viendo un poco cómo es ese trabajo, ¿no? de conseguir que esta aplicación se ejecute en el Raspberry Pi, ¿no? Son bastantes cambios, ¿no? Aquí la tenemos, o sea, esta se está ejecutando en mi equipo, entonces vemos que es un Windows, se está ejecutando también como base de datos SQL Server 2016, no sé, aquí no pone nada más, porque además estoy usando LocalDB, ni siquiera es una base de datos pública. Bueno, el nombre de mi máquina, tipo de base de datos, porque esta aplicación también pues se puede elegir la base de datos y bueno, aquí tengo pues para controlar un poquito pues que los cambios que voy haciendo se van viendo, ¿no? Entonces, el reto aquí es, bueno, vamos a ver si esto se ejecuta en Linux. Entonces, yo ya he hecho la migración a .NET 5, con lo cual debería de ejecutarse en Linux, pero ahora, ¿cómo lo pruebo en Linux? ¿Cómo verifico de verdad que esto se va a ejecutar en Linux? Bueno, pues ahí es donde Docker nos va a ayudar. Vale, lo que tenemos en Windows es que instalamos Docker Desktop, lo veis aquí, este iconito de aquí. Si yo le doy aquí, abro aquí y bueno, espero a ver si no se ha quedado, vale, que lo tengo limpito. Está haciendo pruebas, ¿vale? Entonces, tenemos esta herramienta aquí, entonces esto lo que hace Docker para ejecutarlo en Windows, entonces nosotros queremos ejecutar contenedores Linux. Como os he contado al principio, en Windows solo podríamos ejecutar contenedores Windows. Bueno, pues Docker Desktop realmente es una herramienta para desarrollo, o sea, porque lo que es el motor de Docker o servicios de Docker van integrados directamente en los sistemas operativos, se instalan por la vía habitual que se instalan las cosas en los sistemas operativos, ¿vale? Entonces, esta herramienta lo que hace es, podemos decir que hace magia, porque lo que consigue es que nosotros en nuestro sistema operativo Windows usemos imágenes y contenedores de Docker como si fueran de forma nativa, como si lo estuviéramos haciendo en un Linux. Entonces, no hay magia rara, sino que realmente aquí lo que tenemos es que esto por debajo abre una máquina virtual que es esta. O sea, no hay magia, ¿no? Qué bárbaro. También decir que si vamos por aquí, Docker Desktop, fijaros lo que veis aquí, podría usar, en vez de hacer una máquina virtual, podría usar el subsistema de Linux en Windows, o sea, lo que es el soporte de Linux en Windows, pero al final también el WSL2 no deja de ser de una capa de virtualización ligera.
En este caso, por ejemplo, podríamos elegir los dos modos de funcionamiento, pero luego os lo explicaré un poquito más. En el caso de usar con la integración de Visual Studio, es más óptimo, luego os lo explicaré mejor, usar el método tradicional de IPV. Este Docker Desktop también tenemos la edición para Linux y el Linux en Mac. En Mac, pues también usa el sistema de virtualización que lleva MacOS, ¿vale? Sin más preámbulo, ¿cómo añadimos Docker? Soporte Docker. Pues venimos aquí, en el proyecto, en este caso es el proyecto web, ¿vale? Es el Docker Host, tiene ese nombre porque antes en la versión anterior había varios hosts, uno de Information Server, otro en aplicación de consola. En .NET 5 ya no nos hace falta nada de eso. Y tenemos aquí dos formas de añadir Docker, ¿vale? Aquí le añadiría directamente el proyecto. Aquí nosotros vamos a usar esta que es la opción de orquestadores. Fijaros que aquí ya aparecen otros nombrecitos muy de moda, que es Kubernetes, Service Fabric. Nosotros vamos a elegir Docker Compose. La opción, o sea, elegir esta opción es porque nosotros lo que realmente queremos hacer es tener multicontenedor, porque una de las cosas que queremos es tener un contenedor con la base de datos. ¿Vale? Tenemos un contenedor vamos a tener un contenedor con nuestra aplicación y otro contenedor con la base de datos, que ahí es donde nos va a dar ventajas, ¿no? Lo siguiente que nos pregunta es, fijaros aquí, ¿no? Linux Windows, porque podríamos hacer que nuestra aplicación también dentro de un contenedor Windows, elegimos Linux, porque es lo que queremos ejecutar en una Raspberry Pi, y fijaros lo que está haciendo. Él ya está haciendo aquí cositas que tienen que ver con Docker. Fijaros por aquí que está diciendo que está extrayendo imágenes. Al final lo que nos ha creado un proyectito aquí. Si filtro por los cambios, nos ha metido un nuevo tipo de proyecto que ha llamado Docker Compose con este archivito de aquí. Muy sencillito. Y en lo que es el proyecto del host, el proyecto web, que es el punto de entrada de nuestra aplicación, nos ha añadido el Dockerfile, que es todo esto de aquí. Luego os lo explico un poquito más. Pero al final, lo importante también, ya podemos depurar. Entonces, en teoría, si yo lo doy aquí, esto debería de funcionar. Espero que funcione. Como empiece a dar errores, a ver el error que da. Vale. Tengo la chuleta también por ahí, por si acaso me da algún error. A ver, en este caso en mi aplicación es un poquito especial y otra de las cosas que he añadido es que en el archivo de proyecto me ha añadido esta referencia, que es la que usa él también para hacer mucha magia también, las herramientas para integrar las herramientas o sea, el flujo de trabajo y de compilación con Docker. Entonces, sí que me ha añadido aquí esta referencia y yo en este proyecto lo que tengo es que tengo las referencias, las tengo centralizadas, entonces se me está quejando porque no puedo, o sea, yo el número de versión de los paquetes lo tengo centralizado. Entonces, si defino la referencia directamente en el proyecto con la versión, dice que no, que lo tengo que hacer de forma centralizada. A ver, que cierro la comparación y la abro normal. Entonces, aquí tengo que quitarle esto. Esto es por la integración, por cómo tengo hecho yo el proyecto. Vamos a ver si ahora ya esto funciona. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está haciendo es, supuestamente, ejecutando nuestra aplicación dentro de un contenedor y nos está dando ya la posibilidad o sea, la vamos a ejecutar ya directamente en Linux. Ahora veremos a ver si es verdad o no. Y
también vamos a poder depurar. Vamos a ver que me está troleando mucho esto. A ver. Algún error queda por ahí. Vamos a limpiar. Cosas del directo. Vamos a ver si... Pues, también siempre, cuando incorporamos una nueva herramienta en nuestro stack, pues siempre hay algún problemilla, ¿no? No funciona todo a la primera. Vamos a ver si hay suerte y no nos da más problemas, porque si no, veremos a ver si podemos ver un poco el error que está dando. Vamos a ver si ahora funciona y se ejecuta correctamente. Si no, bueno, iremos al plan B. Voy a ver la chuleta que tenía preparada, a ver si este error... Vale, vamos a ver, en este caso... Entonces, fijaros que está dando por aquí muchos errores. Vamos a ver si veo... O sea, aquí hay mucha magia cuando usamos cosas que... Fijaros, que hacen mucha magia por debajo. Añado, no conozco muy bien cómo funciona Docker. Sí que nos puede dar problemas de este tipo que nos pueden dejar un poco bloqueados. Esperemos que valga resolverlo, ¿vale? Porque está por aquí. Fijaros que esta es toda la parte de compilación. Ha hecho la compilación y luego aquí me está diciendo que no puede crear el servicio host, ¿vale? No sé por qué lo están haciendo. Me estoy poniendo ya nerviosillo. Vamos a ver. Bueno, otra de las cosas que tenemos, vamos a mirar a ver con las herramientas de contenedores que tenemos en Visual Studio, que nos las he enseñado todavía. Vamos a poner la parte central. Vale. Nos encontraron contenedores. Pues sí, desde aquí estamos apañados. Esto lo tengo aquí. Vamos a darle a recompilar. Siempre el efecto demo siempre tiene que ocurrir. Si no, bueno, a ver, veremos una versión que tengo por ahí. Vamos a ver si consigo hacer funcionar esto. Fijaros, a ver, esto lo que a ver si al limpiar y ahora sí que engancha. O sea, he recompilado. Bueno, cerraremos, abriremos. No. ¡Ah! Bueno. A ver, por si acaso le va a cambiar este nombre. Web API sample, por si acaso. Que no debería ser, pero bueno. Y si no, igual tenemos que restablecer. Fijaros, si no os voy a ir explicando otras cosillas. Entonces, por mucho que hagas pruebas y pruebas y pruebas, acabo de probar ahora mismo. No sé qué está haciendo aquí. Container service. O sea, lo que está haciendo esto es construir el contenedor, que es toda la parte de aquí, y luego después lo que está haciendo es, ha creado la imagen, y luego a la hora de crear está dando, no sé por qué, está dando un error.
Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente, voy a reiniciar Docker por si acaso. Y os voy enseñando más cosillas. Si no, luego probaremos a ver si... Porque aquí si vemos, bueno, ahora que se reinicie Docker, os voy a contar un poquito pues lo que tiene el Dockerfile, ¿vale? Y lo que estamos haciendo con esto. Al final, lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos que crear una imagen, que es Linux. Entonces, lo que hacemos siempre es usar una imagen base. En este caso, estamos usando como imagen base en la que se va a ejecutar nuestra aplicación la de ASP.NET. Esto es basada, a su vez, está basada en Debian. Y luego después lo que tenemos son los diferentes pasos de construcción de nuestra aplicación. Al final, lo que hacemos es que nuestra aplicación no se está compilando en Windows, sino que hacemos que nuestra aplicación se compile también en el entorno de Docker. Entonces, en este paso de aquí, lo que hacemos es usar otra imagen base para la parte de la compilación, que es el SDK de .NET. Y luego vamos haciendo diferentes pasos. Copiamos lo que son los archivos de proyecto. ¿Por qué? Porque luego igual lo veréis, Docker va construyendo por capas. Entonces, si las diferentes capas no cambian, Docker las va cacheando, con lo cual lo que es el proceso de construcción va a ir aprovechando partes. Entonces, en este primer paso, lo que hacemos es restaurar los paquetes Nugget. Si luego no cambian los paquetes Nugget, esta parte la cacheará. Después lo que hacemos es copiar ya todo el código fuente y compilar el proyecto. El siguiente paso, publicamos el proyecto, una carpeta, y luego después lo que hacemos es, en la imagen final, que queda finalmente, copiamos los resultados que hemos hecho de la publicación y va a ser lo que tenemos en la imagen final. Vamos a ver si ha habido suerte. Y ahora no me trolea Docker. Y funciona. Si no, probaremos con alguna otra versión que tengo por ahí. O lo haremos a pelo o como sea. Si no quiere, voy a probar compilando las relays. Joder. A ver si quiere, y si no, cambiaremos algo, probaremos a cambiar alguna otra cosilla. Si tenéis alguna preguntilla y tal, la podéis ir haciendo. Si no, bueno, continuaremos. Os enseñaré a ver si me funcionan los ejemplos que tenía por ahí sin ir paso a paso, para que lo veáis. O reiniciaré el ordenador y ya está. Vamos a ver. Fijaros que aquí podéis ver en la compilación los diferentes pasos que os he comentado. Fijaros que aquí está, lo que está haciendo es la imagen base. Aquí estamos con los casos que habéis visto por ahí. Copio los proyectos, hago el .NET Restore. Fijaros que aquí lo que está haciendo es restaurar a todos los paquetes. Lo está haciendo dentro del proceso de generación de esas imágenes de Docker. Lo vemos por aquí. ¿Veis? Ya está restaurado. Y creo que aquí ya estaba llamando, probablemente ya esté llamando, fijaros aquí, que ya está llamando a lo que es el proceso de compilación. Está realizando la compilación. Fijaros que lo que ha hecho es, como hemos hecho el primer paso anterior de restaurar los paquetes, en la compilación, que también querría restaurar los paquetes. Y, bueno, a ver si hay suerte y arranca. Vale. Ha arrancado. Vale. En la versión relay se ha arrancado. Venga, pues tiramos por aquí. Nos ha abierto ya directamente nuestra aplicación. Él asignaba este puesto automáticamente. Si ejecutamos Swagger,
Respiro, estaba sudando ya. Y ejecutamos nuestro system.info. Acordaros antes que lo que nos había dicho. Y, bueno, ahora os explico un poquito. Fijaros que ahora esto ya se está ejecutando en un sistema Unix. ¿Vale? Es el Linux. La base de datos, aquí hemos tenido un problema. Ahora os cuento por qué. Porque fijaros aquí que está dando un platform no soporte. ¿Por qué? Porque nuestra cadena de conexión a la base de datos es la cadena de conexión a un local DB, a un SQL Server. Entonces, no se puede conectar a la base de datos. Y luego, bueno, el machine name es esto de aquí. Es algo generado automáticamente. Esto de aquí se corresponde con el identificador que he dado, que era el contenedor. ¿Vale? Base de datos, el tipo de base de datos, pues, como no lo hemos cambiado, ahora configuraremos. Y bueno, esto que ahora veréis que esto lo estoy estableciendo yo directamente en el código, pues para ver las diferentes versiones. Vale, pues ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose en Linux y dentro de un contenedor. ¿Vale? Vamos a pararla y lo siguiente que tenemos que hacer es decir, vale, ya hemos visto y en principio parece que funciona en Linux y tenemos el problema con la base de datos, ¿vale? Lo que vamos a añadir ahora es, pues vamos a enchufarle una base de datos que pueda funcionar en la Raspberry Pi. Un buen motor de base de datos que va a funcionar en la Raspberry Pi es PostgreSQL. Entonces, ¿dónde lo añadimos? Pues lo añadimos en el Docker Compose, que es donde estamos definiendo los diferentes servicios de nuestra aplicación, donde tenemos definido ya la propia aplicación que estamos desarrollando y si pego esto, bueno, vamos a intentarlo bien, que llame si no se vuelve loco. Entonces, lo que nosotros añadiríamos es añadimos otro servicio más que es nuestro Postgres. Le decimos qué imagen es la que queremos usar. Esta imagen estaría, voy a abriros el Docker Hub para que veáis que esta imagen está en Docker Hub. Si abrimos Docker Hub, os lo enseño por aquí. Si ponemos Postgres. Y aquí ya podemos ver aquí diferentes versiones que podemos usar de Postgres y también nos dan indicaciones de cómo usarlo. Fijaros, además que aquí nos hace referencia también cómo usarlo dentro de un Docker Compose. ¿Vale? Entonces, al final nos dice pues cómo configurar también ese acceso a la base de datos. Entonces, lo que veis aquí es que aquí lo que le estamos diciendo es a ese Postgres cuál es el usuario y cuál es la contraseña. ¿Vale? Luego veremos cómo estas cositas, cómo tenerlas un poquillo más protegidas. ¿Vale? Pero bueno, aquí al fin y al cabo estamos en nuestro entorno de desarrollo. Esto no va a salir de aquí. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que hacer, pues lo que hacemos para que nuestra aplicación pueda acceder a esta base de datos, lo que hacemos es definir una dependencia. Nosotros le definimos que este servicio de aquí va a tener una dependencia con nuestro servicio de PostgreSDB, ¿vale? ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Pues le tenemos que configurar la conexión, la cadena de conexión. Entonces, una forma de configurar esta cadena de conexión, bueno, aquí tenemos un archivito aquí que tenemos override, es en el mismo Compose. La Compose lo que funciona es que va agregando diferentes configuraciones de los diferentes YAML que tenemos, en este caso estos dos, y este tipo de configuraciones las tenemos aquí. Fijaros que ya se ha establecido una configuración aquí de las variables, la variable entorno para definir qué entorno de ASP.NET Core usar. Entonces, lo siguiente es, pues aquí añadimos estas dos configuraciones que voy a pegar.
Asentamos bien. Entonces, aquí lo que le añadimos es, pues, nosotros configuramos tenemos una configuración donde establecemos qué tipo de base de datos es y aquí lo que le ponemos es la base de datos, o sea, la conexión. Realmente estos son variables de entorno, entonces ASP.NET Core pues, es capaz de leer la configuración de variables de entorno. Si os fijáis, la configuración que tenemos normalmente en ASP.NET Core la tenemos en JSON, entonces al final es concatenar todo esto. O sea, la variable de entorno es pues, lo que es el árbol, luego 2 guiones bajos y este valor de aquí. O sea, al final es esa parte. Entonces, si vamos a darle a ejecutar y vamos a comprobar si funciona. Si ya hemos conseguido pues, poner una base de datos Postgres para que funcione nuestra aplicación. Vamos a ver. Que vaya haciendo sus... Aquí, si viéramos por aquí, fijaros que aquí está lo que os decía de cachear. Fijaros que muchas de las partes ya de los pasos que está haciendo está usando caché, con lo cual las siguientes veces lo que es la construcción de la imagen y el arranque de la aplicación es más rápido. Vamos a poner otra vez el endpoint de Swagger, vamos a ejecutar el system.info, vale, aquí se supone que está estableciendo conexión con la base de datos y fijaros aquí. Esta es la información que nos está devolviendo de la base de datos. Está haciendo una consulta a la base de datos para pedirle la versión. Entonces ya tenemos nuestra aplicación conectada a una base de datos de Postgres. ¿Vale? Claro, nosotros tenemos una batería de pruebas integradas que se ejecutan de forma integrada con la base de datos. Entonces, ahora lo propio sería poder ejecutar esa batería de pruebas integradas sobre esa base de datos de Postgres. Entonces, la forma de hacerlo sería esta. Lo primero que necesitamos es, con esto que hemos hecho aquí, a ver, que se me está moviendo el ratón, la batería. Un segundo, me lo enchufo. Vale. Entonces, en el Docker Compose, nosotros hemos definido esto así. De la forma que lo hemos definido, lo único que hemos definido es una dependencia del contenedor que alberga nuestra aplicación con el de PostgreSDB y de esta manera hay una comunicación interna y el servicio de base de datos de Postgres no es accesible desde fuera, desde el host. ¿Vale? Ahí es donde entra el aislamiento, ¿no?, de nuestras aplicaciones. Entonces, sí que podemos nosotros publicar para que se pueda tener acceso desde fuera. Entonces, la forma de hacerlo es mapeando el puerto del host, o sea, desde mi equipo, con el puerto en el que de ese contenedor en el que está escuchando el Postgres, que son estos. Entonces, si hacemos esto, lo que conseguimos es que ya podemos acceder desde fuera, desde mi equipo, puedo acceder a la base de datos de Postgres que está ejecutándose dentro de este contenedor. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues las pruebas integradas en los settings, pues ahora mismo lo que yo tengo es que está configurado para ejecutarse sobre la base de datos de SQL Server en una local DB, pues cambio el tipo de base de datos a poner Postgres y que lo tengo por aquí guardadico para no equivocarme y bueno, pues le enchufo la cadena de conexión a Postgres y fijaros lo que tiene la cadena de conexión. Al final me estoy conectando a localhost, o sea, mi equipo local, las pruebas se están ejecutando en mi equipo, en mi Windows 10 y nombre de la base de datos, fijaros que el username y el password coincide con los que le hemos configurado en el contenedor y vamos a ver si estas pruebas ahora se ejecutan sobre ese Postgres.
Vamos a ver, porque deberíamos de ver fallar alguna de ellas, porque nuestra aplicación tiene cosas que no están testeadas, no están preparadas para que se usen con Postgres. Porque nuestra aplicación pues hay una parte que usa Entity Framework Core para una parte, para lo que son modificaciones de base de datos, pero sí que luego hay otra parte que usa Dapper, que es un micro ORM, y entonces ahí están las SQLs directamente. Entonces esas SQLs no son compatibles con Postgres SQL, porque hay variaciones un poquito en el lenguaje, se pueden hacer que la misma SQL funcione en los dos, porque lo he hecho, en lo que si cotilláis en GitHub está ya todo, o sea, yo he hecho esto completo, entonces sí que pues cambié las SQLs para que se funcionaran en los dos motores de base de datos. Vamos a ver porque deberían de estar aquí algunas en verde y otras en rojo. A ver qué está. Pues no. Algo me he equivocado. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, porque igual no ha pillado el cambio de... Fijaros que aquí me está dando un error porque no puede establecer la conexión, entonces quizás ese cambio que he hecho aquí en el Docker Compose igual no lo ha cogido. Entonces, una buena forma de verlo es, fijaros que aquí en las herramientas de contenedor vemos los dos contenedores. Este es el del core host y este es el de Postgres. Entonces, aquí también podemos explorar las propiedades. Entonces, aquí podemos ver los puertos. Entonces, fijaros que aquí, ¿ves? El puerto del host no me ha cogido el cambio que he hecho creo que he guardado todo, porque además al compilar se guarda todo. Voy a recompilar todo, porque lo que hace al recompilar lo que hace es un clear, un limpiar y un compilar a la vez. Entonces, fijaros que aquí van a desaparecer las imágenes, es la forma de resetear todo. Aquí van a desaparecer, veremos que en un momento van a desaparecer las imágenes y se van a volver a crear otra vez. Entonces, la nueva imagen sí que se debería de crear aquí, ¿veis? Está que aquí, que se están eliminando, y sí que la nueva imagen sí que se debería de crear con esa redirección de puertos. ¿Vale? Si vemos también la salida, realmente con la compilación de Docker, pues está diciendo otra vez por aquí, estará diciendo, como no hemos cambiado el código, pues que está usando el caché, que no está compilando todo, porque fijaros que no va demasiado lento. Vemos por aquí que se crean imágenes por ahí, probablemente esta sea la imagen que está realizando la compilación. Vale, vamos a ver la salida. Veis que va haciendo aquí los diferentes pasos. Ya está haciendo lo que es la compilación. Probablemente muchos de estos pasos por aquí, bueno, igual si las hemos eliminado, igual al hacer la eliminación está haciendo la compilación completa. Y ya el tiempo va corriendo. Vamos a ver si va terminando esto para iros enseñando más cosillas. Y aparecen aquí las imágenes. Siempre además pues eso, queremos trabajar con un entorno distinto al que tenemos, en este caso trabajar con Linux, pues tenemos estos retos al principio, ¿no? Vamos a darle que ejecute, porque en principio han construido todas las imágenes, entonces al darle a ejecutar es cuando realmente levantan los contenedores y luego ya lo pararemos para ejecutar las pruebas. Se pueden hacer muchas más cosillas. Simplemente ya tenemos aquí los contenedores arrancados. Fijaros que vamos a verificar que fijaros que ya está en el host. Si yo ahora paro esto, los contenedores siguen arrancados y así que podré ejecutar
las pruebas, esperemos que ahora ya algunas estén en verde y otras estén en rojo. A ver que se ejecute. Y ahí ya podríamos ver pues, la importancia también de tener esas pruebas integradas, ¿no? Muchas veces nos centramos en tener pruebas solamente unitarias, moquear todo, pero luego no podemos verificar este tipo de cosas. Entonces, fijaros aquí, por ejemplo, que es, fijaros, todo lo que es get, obtener información, son esas lecturas que tienen la SQL directamente. Entonces, fijaros que aquí, pues, un error de sintaxis directamente en la SQL. Si, no sé si me navegar aquí y como está con tanta... No, como está con Mediator y tal, no es capaz de llevarnos exactamente al código fuente desde la prueba, pero veríamos, pues bueno, que si lo vemos aquí en la implementación, pues que esa SQL que no le mola. A ver, es esta. Es esta de aquí. Entonces, este top 10, pues a PostgreSQL no le mola así, ¿vale? Ya tenemos nuestra verificado. Ahora lo que tendríamos que hacer sería arreglar estos errores, obviamente, ¿vale? Entonces, lo siguiente es decir, queremos ejecutarla en Docker, en una Raspberry Pi. Entonces, para ejecutar una Raspberry Pi ya no nos sirve exactamente hay cosas que tenemos que cambiar. Una de las cosas que tenemos que cambiar es la imagen base. Si queremos correr en una Raspberry Pi, la imagen que usamos del runtime, a ver que os enseño aquí el Docker Compose, la imagen, el Dockerfile, la imagen que usamos es esta, pero esta es una imagen que es para procesadores de 64 bits, procesadores de arquitectura AMD. En la Raspberry Pi tenemos una RM. O sea, estos serían para procesadores, bueno, es la misma arquitectura, ¿no? AMD o Intel. Entonces, lo que necesitamos es cambiar esta parte de aquí. Aquí lo que voy a hacer es que voy a abrir o me va a cambiar de rama. Lo que voy a hacer es voy a aplazar los cambios. Me voy a cambiar de rama, porque si no, no me va a dar tiempo. Y os lo explico desde ahí. Entonces, los cambios que tenemos, voy a cambiarme me voy a poner en la rama principal. Para que no se vuelva loco Visual Studio. Vale. Entonces, nosotros tenemos que... Sí, ya se ha vuelto aquí loco, pero bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es... Tenía otra ramita por aquí. Un segundo, que mire las ramas. Porque sí que tenía una ramita por aquí, que era cuando le he dejado, no voy a ser que para hacerlo directamente, que era que le he dejado mejor. Que es que le he llevado diferentes ramas. Voy a desproteger esta mejor. Y os explico desde aquí. Si veis además esta rama que os he enseñado, esta de aquí, de Net 5 Docker, si veis además el historial, es todo esto que os he ido paso a paso, lo he ido haciendo commits uno a uno. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar ahora cómo hacer que podamos compilar esa imagen y que podamos ponerla en la Raspberry Pi. Entonces, a ver si esto no me da ningún problema. Tenemos este Dockerfile aquí. Entonces, la forma de hacerlo es, vale, nosotros teníamos, fijaros, lo que he hecho es, en Dockerfile le digo, tengo un argumento donde le voy a decir la versión de runtime. Por defecto le doy este valor de aquí. Y luego lo que hago es decirle, esta es la versión, pero te la voy a poder establecer desde fuera. Después, ¿qué hacemos? En nuestro Docker Compose, que es el que usamos tanto para construir las imágenes como para luego ejecutarlas, lo que le digo es, te coloco esta variable de aquí,
esto lo va a coger de una variable de entorno y este -dev lo que hace es, si esta variable de entorno no tiene valor, le pondrá de. Otra cosa que hacemos aquí, fijaros, esta variable de aquí, perdonad, es esta parte de aquí, que me he colado. Lo que decimos es, cuando vayas a construir la imagen, esos atributos, fijaros que en los argumentos vas a usar esta variable de entorno, que si no le paso valor va a tener esta, que es la que estábamos usando. Y esta parte de aquí, lo que hacemos es que le vamos a poner un tag a la imagen para poder controlar la versión. ¿Vale? De esta manera, nosotros de esta forma, lo que conseguimos es que tenemos parametrizado, que es parametrizable tanto la imagen base que vamos a usar como la versión. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a poder generar imágenes y ya darles una versión, ¿vale? Porque ahora lo que queremos hacer es desplegarla en la Raspberry Pi. Entonces, aquí ya nos podríamos ir directamente a la línea de comandos. La tengo aquí. Esta es, vamos a ver si tengo por aquí guardado. ¿Vale? Entonces, con este comando de aquí, estoy en PowerShell. Entonces, fijaros aquí que lo que estamos haciendo es, aquí ya le estoy poniendo que la imagen base es ARM. Aquí también le estoy poniendo para que me la registre en lo que es mi Docker Hub, mi usuario de Docker Hub. Y aquí le estoy dando el build number, que sería la versión. Vamos a ponerle aquí la 2.0. Si ejecuto este comando, fijaros que yo he ejecutado un Docker Compose. Entonces, esto me va a construir otra vez mi aplicación, la imagen del contenedor de mi aplicación. Otra vez está haciendo los mismos pasos. Fijaros que ya lo estoy ejecutando yo desde la línea de comandos, ya no estoy haciéndolo desde Visual Studio, con lo cual esto me lo puedo llevar ya a cualquier sistema de integración continua. Y en todos los sistemas de integración continua también voy a trabajar con esto de forma similar, o sea, me va a importar. O sea, esto lo puedo hacer igual en Azure DevOps que en GitHub Actions, que en Jenkins, ¿vale? Y fijaros que al final me ha construido mi imagen, que la he llamado así, de esta manera. Si las vemos aquí en Docker, las imágenes que tengo, pues fijaros que tengo varias, la vemos aquí. ¿Qué podemos hacer luego después? Pues publicar esta imagen, que tendré el comando por aquí, publicarla al Docker Hub, ¿veis? Ejecuto el comando de Docker y la publico. Aquí estoy usando también la variable de entorno donde tenía el Docker Register y el build number. Si le doy esto de aquí. Algo muy interesante, como yo ya he subido esta imagen, una versión anterior, fijaros que solo me está subiendo una pequeña parte. Fijaros además qué rápido ha sido, ¿vale? Con lo cual ya tengo una imagen publicada en el Docker Register que puedo ya empezar a desplegar en mi Raspberry Pi de una forma sencilla. Estos pasos, esto que estoy haciendo yo local, debería estar en un sistema de integración continua. O sea, porque al final seguiríamos dependiendo un poquito de nuestra máquina. Os enseño este otro. Si esto es el. Yo estoy aquí conectado a mi Raspberry Pi por SSH. Voy a pasarme al directorio donde tengo esto. Fijaros, si yo pongo aquí en el SA y yo lo tengo aquí ya preparado. Entonces, en mi Raspberry Pi lo que tengo es un Docker Compose, que es, ahora os lo enseño, que es muy similar al que... Os lo voy a enseñar. Bueno, este es el Docker Compose que tengo, entonces es muy similar al que teníamos en desarrollo, aunque pues tiene algunas cosas que ya aquí establecemos la imagen, también le pasamos una variable de entorno para establecer la versión y bueno, configuramos la base de datos y ya estamos haciendo cosas distintas porque estamos usando por aquí secretos. La configuración donde están, la configuración de las cadenas de conexión está como secreto de Docker.
en este caso de Docker Compose, y pues también el password de la base de datos está como secreto de Docker Compose, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos en la carpeta secretos. Entonces, se supone que lo que tenemos en la carpeta secretos está protegido. Solamente un administrador con privilegios administrativos va a poder leerlos. No es una protección, o sea, aún debería estar más protegido porque están en plano, o sea, pero yo si hago un cat de secrets y app settings, fijaros que me dice permiso denegado. Si hago un sudo, pues lo vemos aquí, ¿vale? Está en plano, pero está protegido con el sistema de permisos de Linux. No es la protección que deberíamos de tener, ahí es donde entran todos los sistemas de orquestación de contenedores, Kubernetes y tal, que todas estas cosas sí que las hacen bien. En este caso estamos en una Raspberry Pi solamente con Docker. Yo ahora otra de las cosas que tengo es que la versión la tengo en el archivo de variables de entorno, que veis ahí, si lo escribo bien. Y aquí simplemente con ponerle que es la 2.0, desplegaré a mi Raspberry Pi la nueva versión de la aplicación. Para arrancar la aplicación, Compose, App. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo primero que va a hacer, fijaros que ya ha detectado que es esta versión, se está bajando, se está descargando, fíjate que ni siquiera ha dado tiempo a verlo, porque lo único que se ha descargado es la capita última de mi aplicación, de la imagen del contenedor que ha cambiado, y ya tengo aquí mi aplicación ejecutándose. Y pues si abro el navegador, esto ya, fijaros, pues lo voy a poner, a ver, un momento, voy a ponerlo aquí. Esto es lo que está ejecutándose en la Raspberry Pi. Si le doy al System Info, está ejecutándose la Raspberry Pi. Tiene menos potencia que esa máquina virtual de Perú en mi 7, pero fijaros que aquí lo tenemos. Entonces, es una buena forma en estos casos concretos en los que vamos a trabajar con un sistema operativo distinto que nos facilita Docker. Quien dice sistema operativo distinto, que esta imagen pues podremos desplegarla en 800 servicios que tenemos en la nube, no solamente en Azure, muchos servicios que tenemos para desplegar directamente contenedores. Por ejemplo, el App Service de Azure también, en vez de desplegar las aplicaciones de la forma tradicional, también podemos desplegar un contenedor. Y es algo similar, ¿vale? Y ya volviendo a... Esto es todo, no sé si hay preguntas. Estoy mirando aquí en el chat y en principio no. Vale. No, parece que les ha quedado clarito. Bueno, menos mal que al final ha funcionado, porque, a ver, y me ha dado tiempo a todo. Bueno, a contar todo lo que quería, no, porque la parte que no ha funcionado es en la parte de debug en Visual Studio, que es una forma especial que realmente no se está compilando dentro del contenedor, entonces lo que nos permite es que aún hubiera sido más rápido el flujo de cambio código y lo de puro, ¿vale? Esa es la parte que estaba dando problemas. O sea, al final, todo lo que lleve mucha magia, entonces esa parte no ha dado tiempo a explicaros tampoco, ¿vale? Pero bueno, al final, justito. Por último, nada, pues, agradecer otra vez a los patrocinadores por su apoyo en este evento y en estos eventos, que la verdad es que pues, sin ese apoyo pues, sería complicado. Y pues también pues eso, a la organización
por preparar semejante evento y tantos tracks, tantos speakers y también, pues bueno, pues para mí a mí la oportunidad de estrenarme en un evento nacional. Por supuesto, Roberto, y esperamos que no sean ni la primera, o sea, esperamos que sean muchas, muchas más, ¿vale? Y bueno, agradecerte de verdad el tiempo y el conocimiento derrochado en la sesión, porque yo creo que ha sido súper interesante y por ahí ya lo comentaban en el chat. Y nada, desearte que nos volvamos a ver en la próxima Netcoreconf. Muy bien, venga, chao. Muchas gracias, chao. Chao. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through. Lo ves, ¿no? Vale, ya estamos en directo, ¿vale? Vale. Dame un segundito. Vale. Importante, si ahora le das, o sea, como has compartido la pantalla entera, si le das al F5, si lo tienes en cuadro ahí como quieras, lo puedes poner en modo presentación y ya se ve completo. Vale, y te dejo todo tuyo. Vale. Vale, perfecto. Entonces ya estamos en el aire, ¿no? Estamos en aire. Pues perfecto. Si quieres, no quites la cámara, ¿vale? Para que Vale, así me da un poco de luz. aparezca al lado. Vale, perfecto. ¿Vale? Venga, perfecto, Manuel. Gracias a ti, ¿eh? Pues nada, aquí estamos. Bienvenidos todos a la Netcoreconf. Yo soy Manu, ahora me presentaré más adelante. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, que es el campo que ahora más me estoy enfocando. Sobre todo, como dice el título, Python no es el único lenguaje que sabe de inteligencia artificial. Antes de nada, pues gracias a los patrocinadores, como antes ha dicho los anteriores ponentes, que sin ellos este evento no sería posible, así que muchas gracias por el apoyo. Y nada, ¿quién soy? Yo me llamo Manuel Lemos, tengo 26 años, tengo un máster en inteligencia artificial Big Data y mi background antes del máster es de desarrollador. Yo he venido con siempre digo que yo he hecho todas las ramas formativas de España en tema de formación informática, grado medio, grado superior, un grado, un máster, y me dice que solo me falta el doctorado para hacer un AT con todos. Pero bueno, un máster yo creo que está suficiente. Así que todo mi background viene de muy técnico y sobre todo la parte de programación. Yo desde grado medio me he enfocado a la programación. Así que tengo esta dualidad de conocer muy bien la programación y programo en varios lenguajes y en este de inteligencia artificial. Entonces, eso tiene mucho en común a la hora de que yo hago mis aplicaciones. Actualmente soy profesor y developer de la empresa GitHub, una empresa que nos dedicamos a la formación, a la elaboración del proyecto de consultoría y al reclaimer de empresas. Y tenemos un pack de end-to-end. Desde que tenemos una empresa a la gente con talento desde un principio, desde que lo captamos para enseñarles, incluso proyectos propios lo enseñamos y luego lo reclutamos a otras empresas. Y también soy creador de contenido en Teki y en Twitch. Los fines de semana, si hoy no estuviese dando la ponencia, estaría a esta hora dando ponencias mías que me voy haciendo semana a semana sobre inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones. Y me gusta mucho estar aquí en el aire y compartiendo con vosotros. Así que también me dedico a la creación de contenido. Vale, la agenda que tenemos hoy.
no os preocupéis si no entendéis nada de inteligencia artificial. Esta charla está enfocada para desarrolladores. Estos desarrolladores que están con la mosca en el oído de inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, es el futuro, mira qué chulo, y tú, joder, si es que no me da tiempo a aprender ya no varios, sino a dominar mi lenguaje, como que el futuro es otra cosa que ni sé. No os preocupéis, que va para esa gente que venga de hacer el desarrollo y quiera aprender inteligencia artificial y sobre todo a implementarla a sus aplicaciones. Pues vamos a ver qué es la inteligencia artificial, la fase de entrenamiento de la inteligencia artificial. También vamos a ver el perfil el cual me estoy enfocando, que es el IA Developer, es decir, el desarrollador de aplicaciones que también sabe de inteligencia artificial y sabe acoplarlo con toda esta infraestructura que hemos visto en otros ponentes. Sabe implementar un Azure, sabe implementarlo en un backend. Y entonces, luego veremos las ventajas que tiene C# y .NET para la inteligencia artificial. Y por último, tengo una demo muy chula comparando Python con C#, es decir, .NET con Fast API, los dos backends más populares de ambos lenguajes. Así que vamos a verlo. Es misma demo con mismo entrenamiento y vamos a ver cómo se construyen cada uno. Y así vemos para la gente que venga de Python, porque vea cómo es en el otro lado. Vale, contexto de esta charla. Cuando yo les digo que yo soy desarrollador y me dedico a la inteligencia artificial, siempre se me acerca la gente y me pregunta, hey, señor, ¿qué me recomiendas para aprender inteligencia artificial? Sobre todo si son gente muy nueva, ¿qué lenguajes? Y de tanto explicar esto, he elaborado esta charla. También me he dado cuenta que soy muy repetitivo y siempre voy a lo fácil y le digo a la gente, Python. ¿Por qué? Porque sí, porque es el lenguaje que más uso yo, Python. Pero si me pongo a indagar, Python no es justamente el único. Hay muchos más otros lenguajes. Así que vamos a enfocarlo a .NET. Este soy yo cuando le respondo a los ponentes, a la gente que me pregunta, no te preocupes, empieza por Python, que siempre va a ir bien. Y bueno, hay gente que siempre, a la gente sobre todo que venga de .NET, dice, hostia, es que ahora aprender Python, siendo tan distintos, como que da palo. Pues bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial como tal son algoritmos que están planteados con que el software o la máquina imite comportamientos humanos. ¿Qué quiere hacer? Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial que a mí más me suena siempre es la típica de los videojuegos. El típico Street Fighter, yo contra la inteligencia artificial del juego. Ahí esa inteligencia artificial lo que está haciendo es imitar la jugabilidad de otro jugador para jugar. Está simulando un compañero de juego. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Cualquier comportamiento, cualquier software que emule o programemos un comportamiento a dicho software. Cosas que vemos, pues he explicado la más sencilla de todas, que es la que todo el mundo nos viene a la cabeza de pequeño, que es la inteligencia de un videojuego, pero luego hay esta inteligencia artificial de esa última década que están bombardeando de los filtros anti-spam, es una inteligencia artificial binaria, los anuncios personalizados, es decir, cuando hacemos una búsqueda en Google, aunque pongamos mismas palabras, seguro que a mí y a ti nos salen cosas totalmente distintas y anuncios totalmente distintos, es decir, la personalización del usuario, la personalización de la experiencia de usuario está hecha con inteligencia artificial, los sistemas de recomendaciones de Netflix, HBO, todo eso está hecho con inteligencia artificial. El gran boom o el gran caso de éxito de inteligencia artificial, los coches autónomos, que es donde ya empezó a explotar todo esto de cuando salió el coche autónomo, es de, mira, esto está hecho con inteligencia artificial, con sistemas de redes neuronales. Entonces ya la gente dice, hostia, pues si la inteligencia artificial es capaz de aprender a conducir un coche, ¿qué más casos se puede hacer? Y de ahí salió todo. El reconocimiento facial, hemos tenido aquí en la Netcoreconf charla de deepface, todo eso está hecho con inteligencia artificial, lo estuvo explicando el ponente, los filtros de Instagram también está hecho con inteligencia artificial, y la predicción de escritura. ¿Sí? Vemos que la inteligencia artificial está mucho más presente en nuestra vida de lo que parece. Siempre cuando empezamos en inteligencia artificial,
nos viene a la cabeza el coche autónomo, los sistemas de recomendaciones, los anuncios personalizados, vienen cosas muy... pero hay mucho más, estamos totalmente rodeados. O sea, cuando yo siempre me dicen, bueno, la inteligencia artificial es el futuro, yo siempre digo que no, la inteligencia artificial es el presente. Vivimos totalmente acoplados a la inteligencia artificial. Y es que no nos damos cuenta. Y bueno, y aquí está para mí los dos tipos de inteligencia artificial. El que os voy a enseñar ahora, que es el Machine Learning y el Deep Learning, y el que programamos a mano. Este meme es muy curioso porque siempre se le dice que tu algoritmo no es una inteligencia artificial, sino es una concatenación de if. Es un if, ya preprogramados. Aquí vemos ya las dos formas de hacer inteligencia artificial. Aún no lo hemos metido en tal. Tú puedes crear inteligencia artificial como programador a mano, pensando en todos los casos de uso y dándole un protocolo o una respuesta al programa. Por ejemplo, de si pasa esto, a no sé qué. Si pasa esto otro, aquí tiene otra solución. Y ahí, if, hasta que tú creas que haya cogido todos los campos. Esa es la forma de programar inteligencia artificial que ahora mismo, pues, como con lo exquisito que estamos la gente que trabajamos ahí, ya ni lo considera, pero al final, si nos vamos a la definición de inteligencia artificial, eso es inteligencia. Al final le estamos dando diferentes comportamientos a un software, a un caso de uso. Y luego ya está el verdadero caso de inteligencia artificial, que es el Machine Learning, que es un subcampo. El Machine Learning no es sinónimo de inteligencia artificial, es un pequeño campo de toda la rama de inteligencia artificial. Y el Machine Learning ya es cuando no programamos al software el cómo se hace, sino lo programamos el cómo lo va a aprender. Nosotros como personas que hacemos Machine Learning, vemos el problema, identificamos el problema, pensamos qué algoritmo de inteligencia artificial o de Machine Learning le puede venir bien y empezamos a buscar datos. Esto es una de las grandes hándicaps del Machine Learning. La programación tradicional es más rápida de elaborar porque es tú pensar todos los casos que tiene que prever el programa, programarlo y ya está, y ya sirve. ¿Qué pasa? Que si hay un caso que no funciona, pues no te lo vas a solucionar. Como mucho puede ser un último else de este caso no lo tengo contemplado, disculpa las molestias, y te quitas el problema. Pero el Machine Learning tiene esta capacidad de definición de inteligencia humana, de adaptarse, de aprender. Tenemos un conjunto de datos y cuando hablamos de un conjunto de datos no hablamos de cientos o miles de filas de una base de datos. Hablamos de millones. A más datos, mejor. A más información le proporcionemos, mejor. Y nos ahorramos un montón de problemas en el entrenamiento. Hablamos de cantidad de datos grandes. A más difícil el problema, más datos hace falta. Y con esos datos, es decir, ya tenemos la primera barrera de entrada, necesitamos muchos datos para entrenarla. Segunda barrera, tenemos ciento y la madre de algoritmos, regresión lineal, regresión logística, clustering, NPL, toda la familia de los deep learning, todos los tipos de redes neuronales que existen, las máquinas de Bowman, es decir, hay 101 algoritmos y todos, si tú lo usas bien, podría servirte. A priori, a medida que tú vas mirando el problema, te vas descartando alguno que otro, pero no es simplemente enchufo inteligencia artificial, aprende solo. No, tú ya hay que saber cuál le viene bien. Pues aquí tal como lo decimos, cogemos los datos, enchufamos un algoritmo y del algoritmo sacamos un modelo. El modelo ya es el pequeño software ya preentrenado de la inteligencia artificial. A ese modelo tú le haces preguntas de, por ejemplo, si vamos a buscar un clasificador de frutas, tú le pasas las preguntas, en plan, mira, tengo una fruta amarilla y alargada. Y el modelo, si ha entrenado bien, te dirá, es un plátano. Tengo una fruta que es redonda y roja y te dirá, una manzana. Ese ya es el modelo. Y lo guay del Machine Learning, que si de repente le añades una fruta más, si tienes los suficientes datos de esa fruta, pues lo puedes volver a entrenar, lo vuelves a entrenar para actualizar los parámetros
y aprende. Entonces, y volver a entrenar simplemente coger los datos nuevos que ya lo tienes registrados, volver a iniciar el programa y se vuelve a entrenar solo. O cambiar 1 o 2 parámetros muy... Si lo haces bien, ¿verdad? No hace falta ni cambiar nada. Y esa es la gran ventaja que tiene el Machine Learning versus la programación tradicional. Programación tradicional, mucho más rápido de programar, más rápido de salir a producción. Es decir, coge todos los casos de usos y para adelante. Y si alguno no lo tienes contemplado, te aguantas. Ya lo contemplarás cuando lo tienes que volver a reescribir para contemplar ese caso de uso. Machine Learning no tiene ese problema, se va readaptando a medida que tengas datos nuevos, a medida que tú le aportes datos nuevos, el algoritmo de inteligencia artificial de Machine Learning se va actualizando. Problema, hace falta una buena cantidad de datos. Y ya no solo tienes datos, sino limpiar los datos, estructurarlos, localizar las variables que son buenas, porque si tenemos una base de datos con 40 variables, eso es cómputo que hay que gastar para saberlo. Y no todas valen. Entonces hay que normalizar las variables, hay que limpiarlas, hay errores, hay campos vacíos. Todo eso le despista la inteligencia. Yo siempre digo que imaginaros que tenéis un libro y al revés de darle un libro bien, con apunte, todo subrayado, le dais un libro roto, con las páginas cambiadas, con partes rotas de la página, una página arrancada. Eso para mí es la inteligencia artificial. ¿Qué estudiamos mejor? ¿Con un libro, con subrayado, con notitas, con bien cuidadito? Esos libros de estudiante en universidad que todo el mundo hemos pasado por ahí, bien subrayado, con otros apuntes. ¿Qué se estudia? ¿Mejor así? ¿O un libro roto, con las páginas cambiadas, páginas rotas, tachones de boli? Pensadlo. Yo creo que el primer caso del libro bien escrito es el que mejor estudiamos. Con los datos pasa igual. La inteligencia artificial, los datos, a medida que mejor los cuidemos y mejor le demos los datos limpiados, estructurados, pues mejor entrena y evitamos errores. Vale. Voy a seguir porque aquí me he enrollado un montón. Y vale, y ahora entramos en los tipos de inteligencia artificial. Ya os dije que el Machine Learning es un pequeño trozo de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuál es el resto? Pues el resto es el Machine Learning y el Deep Learning. Como veis, no son 3 cosas distintas o sinónimos, sino la rama más grande es la de la inteligencia artificial. Luego viene el Machine Learning, que es un subcampo de la inteligencia artificial, que ya es el aprendizaje autónomo. Le damos la facultad, es decir, le damos la habilidad al programa de aprender con algoritmos matemáticos. Y luego, dentro de estos software o estos algoritmos capaz de aprender y adaptarse con los datos, viene el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Y el Deep Learning, como he dicho antes, es un subcampo del Machine Learning, pero esta vez no son algoritmos matemáticos tal cual, sino lo que hacemos es simular redes neuronales, una neurona de nuestra cabeza, basada en la biología humana, y el comportamiento que tiene esta neurona en nuestra cabeza, pues eso lo hemos replicado en un software para que funcione igual con los datos. Entonces vemos en el aprendizaje que hay capas donde tú le pasas un dato y cómo los datos se van navegando entre las capas, y eso te va a dar una respuesta. El Deep Learning, no os preocupéis, es algo bastante difícil de entender. Y bueno, en este no vamos a tener Deep Learning, vamos a enfocarlo en el Machine Learning, que se puede hacer un montón de cosas ya solo con Machine Learning. Vale, los tipos de Machine Learning. Vemos que dependiendo del algoritmo, la forma de aprender, lo podemos clasificar en 3 lugares. Lo podemos clasificar en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje por supervisado, lo que hacemos es que le damos las respuestas al programa. Le decimos, mira, esta fruta que es, ponemos el ejemplo de la fruta, ¿vale? Alargada, amarilla, se puede pelar con las manos. Eso es un plátano. Vale, y te lo apuntas. Esta fruta que es roja, más redonda, normalmente con un rabillo, tal, eso es una manzana. Y una un pelín más alargada, en plan, menos alargada que el plátano, verde,
más acuosa, eso es una pera, y así con muchas frutas. Es decir, le damos un conjunto de datos y nosotros mismos le ponemos al lado las respuestas. Dice, esto pertenece a una manzana, estos datos pertenecen a un plátano. Y lo que hace estos algoritmos es buscar relaciones, todos los plátanos los agrupa y busca relaciones. Y vamos, por ejemplo, los árboles de decisiones, el típico árbol de decisión, eso es un algoritmo Machine Learning de aprendizaje supervisado. Porque va agrupando y él mismo aprende, vale, pues si es de este color, ya descarto frutas. Si es de estos tamaños, descarto otras frutas. Y si es de este sabor, descarto otra. Y toma una decisión. Los aprendizajes supervisados se suele usar para dos tipos de problemas. Para los problemas de regresión, como he dicho antes, el tema de decisión, los árboles de decisiones, regresión lineal y regresión logística. Por ejemplo, la logística es la típica de la de spam. Si te quieres que te devuelva uno de los dos resultados, sí o no. ¿Es o no es spam? Eso es una regresión logística. Y luego tenemos el clasificación. Los algoritmos de clasificación lo que hacemos es, lo que hemos dicho antes, agrupar diferentes tipos de problemas, agrupar los ítems y clasificarlos. Luego tenemos el otro tipo de algoritmos que son los no supervisados, que es muy parecido a supervisado, con lo único cambio que no le damos las respuestas. Si le damos todos los datos a pelo. Y me diréis, Manu, entonces, ¿cómo sabe qué fruta es? No lo sabe. Estos algoritmos, como aquí he dejado la imagen, son muy buenos para el tema de clustering, es decir, para agrupar. El algoritmo en ningún momento sabrá qué es, pero sí encontrará patrones para decir, pues mira, con los datos que me has dado, aquí como mínimo tiene que haber 5 tipos de frutas diferentes, porque hay sabores muy diferentes, hay colores muy diferentes, entonces hay tamaños muy diferentes, entonces a partir de esos 3 parámetros, el algoritmo te dice que lo puede clasificar en 5 tipos. Y tú vas y lo coges. Y por último, que este es mi favorito, es el aprendizaje por refuerzo. Que la forma más rápida de explicarla, que yo digo, este es el algoritmo que usamos para entrenar nuestras mascotas. Por ejemplo, yo tengo un perro, pues es lo mismo que yo uso para adiestrar a mi perro. Se usa estos son algoritmos especializados en aprender con técnicas de refuerzo y castigo. Literalmente le programamos un valor, una variable, que por ejemplo la llamamos felicidad o score o puntuación. Y le programamos para que esa inteligencia artificial tenga que tener ese valor lo más alto posible. Por ejemplo, yo le llamo, por ejemplo, puntuación casi siempre. Y tú dices esa inteligencia, mira, ve esta variable, la tiene que llevar lo más alto posible, reventar este número. Y luego le explicas diferentes formas de conseguirlo. Por ejemplo, mira, si haces esta acción, un punto. Si no la haces, te quito 1. Por ejemplo, este tipo de algoritmos se usa mucho para entrenar, por ejemplo, cuando se entrenó el ajedrez con inteligencia artificial, cuando se entrenó el Dota, cuando se entrenó el StarCraft, el Go, todos estos algoritmos que van enfocados a videojuegos, a simular un jugador, está entrenado con el aprendizaje por refuerzo. También se usa mucho para el tema de mejorar el deepface, que es, tú tienes un algoritmo que genera imágenes reales de una persona, imágenes ficticias, y tengo otro algoritmo que está hecho en pillarlas. A ambos algoritmos los entreno por refuerzo y a uno, el que genera imágenes reales, la entreno que cada vez que no le pille, si cada vez que se la cuele al algoritmo de al lado, le suma un punto. Y cada vez que te pille, le quitas un punto. Y al algoritmo contrario, todo lo contrario. Si consigue adivinar qué fotos son generadas por el algoritmo, gana un punto. Y si se equivoca, le quita. Y así generamos ya redes de adversarios, ya entramos ahí en una ciencia súper entretenida. Pero vamos a quedarnos que los refuerzos van eso. Le ponemos una puntuación, le ponemos unas reglas de cómo cuando le quitamos y cuando le damos puntos, y el algoritmo se va a encargar de conseguir la mejor puntuación posible.
Sí, es una locura. Yo la primera vez que lo escuché los algoritmos por refuerzo, a mí me voló la cabeza. Que es en plan, si es como yo adiestro a mi perro. Si se porta, si me da la patita, le doy un premio. Si muerde, le castigo. ¿Cómo entreno un software, algo intangible, igual que a mi perro? Pues mira, pues la ciencia, la informática, pues usamos lo mismo. Usamos misma metodología. Vale. ¿Cómo se entrena una inteligencia artificial? Pues seguimos nuevamente estos pasos. Primero, recolección de información. Tenemos que recolectar los datos que nos hace falta. ¿Dónde se recolecta? Base de datos de nuestra empresa. Hacemos scraping, scrapeamos redes sociales, scrapeamos páginas web que nos interese. Por ejemplo, vamos a hacer una inteligencia artificial que me tase una casa, ¿vale? Que me haga una tasación de una casa en concreta. Pues ese algoritmo ese algoritmo lo entrenamos con inteligencia artificial y los datos los sacamos de las inmobiliarias. Intentamos recolectar lo que nos hace falta. Luego prepararlo. Como he dicho, los datos a más limpio estén, a mejor preparado esté, mejor. ¿Qué hacemos para prepararlo? Pues cambiamos tipo de variables, hacemos categóricas, lo hacemos numérico, normalizamos las variables para que esté de -1 más 1, para que sea más fácil procesarla. Si hay filas con datos nulos, las quitamos o intentamos con otra inteligencia artificial deducir el valor, o con técnicas estadísticas le ponemos los valores nulos a la media, aunque no me gusta mucho eso porque estamos medio falsificando los resultados. Yo soy de fan de borrarlos y punto. Pero bueno, preparamos los datos, dejamos los datos bien limpitos para que funcione. Luego, tercer paso, elegimos el modelo. Por ejemplo, vamos a poner el ejercicio del spam, ¿vale? Vamos a buscar vamos a crear un algoritmo que te detecte si un correo tiene o no tiene spam, ¿vale? Si ese correo es spam. Recopilamos los datos de un montón de correos y almacenamos un montón de correos 50-50. 50% son correos de spam, 50% son correos sin spam, son correos normales. Preparamos los datos. Limpiamos datos, limpiamos celdas vacías, miramos las variables que mejor nos venga. Si tenemos 50 variables, no todas pueden servir. Entonces podemos borrar columnas que no nos valgan, datos que no nos sirvan. Luego elegimos un modelo. Vale, este modelo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decirme si es o no es spam. Eso ya al principio es difícil, pero cuando cogiendo un poco de experiencia, sabes que estás clasificando en dos tipos de campos. ¿Es o no es? Entonces, a esto se le llama clasificación binaria. Es un tipo pues, de resultado de inteligencia artificial. Pero, vale, clasificación binaria. ¿Qué algoritmos existen de clasificación binaria? Pues existen los árboles de decisiones, regresión logística, random forest. Pues ya es probar. Por ejemplo, ¿qué más? El entrenamiento. Por entrenamiento al final he cogido el algoritmo, tengo los datos, vamos a programarlo para juntarlos. Vamos a juntarlo, vamos a procesarlo y a ver los modelos qué rendimiento me dan. Quinto paso, evaluamos. Algo muy común es que llega un momento que siempre tienes una media de 5 algoritmos en tu cabeza. Clasificación binaria. De todas las ramas que hay de la inteligencia artificial, de Machine Learning, yo me he encontrado con la clasificación binaria. Vale, y creo que va a estar bien. Hay como 5 tipos de clasificación binaria. Pero vale, esto como yo... ¿Cuál es el mejor? No lo sabes. Dependiendo del dato, dependiendo de lo limpio que esté, algunos son mejores que otros. ¿Qué hago? Pruebo los 5 a la vez. Entreno cada algoritmo con los mismos datos. Y miro el porcentaje. Y que mejor porcentaje tenga es el algoritmo que me quedo. Esa es la evaluación. Vamos a comprobar la eficacia de los algoritmos con los datos. A ver cuántas veces ha equivocado y cuántas veces ha acertado. Eso es lo que hacemos con la evaluación. Y luego ya, pues, parámetros y predicción. Que ya es probarlo y hacer deploy con ellos. Vale, aquí viene la parte del lenguaje de programación para hacer estas cosas. Un montón. Tan complejo como C++ y tan más fáciles como Python o JavaScript, o tan nuevos como Julia. Hay de todos los gustos. Entonces, poquito a poco, los lenguajes de programación se están dando cuenta que la inteligencia artificial
ya es el presente y poco a poco van integrando sus propias librerías de inteligencia artificial para ello, como es en el caso, como hemos explicado hoy, de C#. Aquí viene ahora la parte gorda de la charla. IA Developer. IA Developer es el rol que me estoy enfocando, que estoy dándole los primeros parámetros. Y este rol es un híbrido entre un experto en inteligencia artificial, esos tíos que son capaces de crear los algoritmos tipo GPT-3, que son capaces de generar contenido dinámico, y todos estos mega genios que te crean algoritmos de la nada, que le ponen nombre a los algoritmos, en los modelos de Go, los modelos de GPT-3, los ingenieros de OpenAI. Pues es un híbrido entre esas personas y un desarrollador de toda la vida que hemos tenido. Un desarrollador de C#, un desarrollador de Python, un tío que se dedica a crear aplicaciones. Da igual que sea frontend, backend, full stack. Se dedica o móvil o videojuegos. Se dedica a crear aplicaciones. Y el developer es un híbrido entre ellos. Es un hombre, o una persona, mejor dicho, es una persona que se ocupa que entiende los dos mundos y sabe unirlos, sabe entrenar algoritmos, no sabe crear los suyos propios, no llega para tanto, es lo que tiene mezclar roles, pero sí entiende lo suficiente para hacer lo que hemos hecho. Ver un problema, como hacemos los desarrolladores, ver un problema, ver mis herramientas y darle una solución. Lo que hemos hecho los ingenieros toda nuestra vida. Pues eso es el rol, a pocas palabras. Sé construir una aplicación, sé construir inteligencia artificial, o mejor dicho, sé replicarla, sé coger algoritmos existentes y sé darle datos y sé darle un modelo, lo acoplo. Por ejemplo, uso de esto, los típicos, cuando implementamos algoritmos de recomendación en Netflix, pues eso es este rol. Y este es un rol muy interesante porque en todo mi grado y en todo mi máster que he estado aprendiendo inteligencia artificial, la inteligencia siempre terminaba en la predicción. Es decir, terminaba aquí. Te decía, mira, algoritmo, árbol de decisiones, 93% de eficacia. Y terminaba el ejercicio. Y yo, vale, ya. Y esto como, ya, de ahí, ¿dónde lo saco con una aplicación? Eso ya no es nuestro problema. Es decir, cuando estudiaba, decía, no, tú no te dedicas a eso. Tú te dedicas a crear inteligencia artificial. Ya ponerla, y ya no. He terminado un máster y no sé, y no he visto cómo se aplica esto a la vida real. Sé crearlas, pero no sé implementarlas. Entonces, este rol va a eso. No solo nos quedamos con tengo un modelo al 90 y tantos por ciento, sino, vale, tengo un modelo al 90 y tantos por ciento, voy a cogerlo en un backend, le voy a meter ese modelo en un controlador, en un sistema de microservicios, o un sistema de MVC, y ese controlador va a estar comunicándose con el modelo. Y ese controlador va a tener inteligencia artificial. Ahí donde entra este tipo de rol que está empezando a emerger. ¿Dónde se aplica la inteligencia artificial? En cualquier lo que veas aquí. Se puede aplicar en frontend, se puede aplicar en backend, se aplica ya en base de datos. Hay bases de datos nuevas de SQL que ya tienen inteligencia artificial en sus entrañas. Imaginaos que MySQL en su lógica tiene inteligencia artificial, la cual le ayuda a ser más eficiente a la hora de hacer consultas. Ya hay inteligencia artificial dentro de la base de datos. Hay inteligencia artificial en los sistemas DevOps, en los sistemas de cloud. Hay empresas pioneras, Netflix es la más pionera en esto, donde tiene inteligencia artificial para predecir los picos altos de usuarios. Teniendo el historial de películas que tiene y cuando ha habido picos, con esa inteligencia saben que la nueva cartelera, cada película, qué pico de usuario va a entrar. Puede preverlo. Y si sabe que este tipo de películas en el pasado hace que la aplicación llegue al límite y se ha caído, pues el algoritmo ya lo prevé y lo que hace es empezar a levantar servicios de balanceo. La inteligencia artificial también está como he dicho, en la parte de sistemas, para prever balance de carga, también para anular D2. Ha salido hace creo que medio año,
como experto en seguridad informática, usa la inteligencia artificial para mitigar un D2. Empezaba a mandar solicitudes de D2 y inteligencia artificial acertaba con un gran porcentaje qué peticiones eran usuarios y le dejaba entrar y qué peticiones eran D2 y la bloqueaba. ¿Sí? La inteligencia artificial está en cualquier lado donde un humano tenga que tomar decisiones o donde una máquina ya tiene un protocolo donde filtrar, como un firewall. Todo eso se puede aplicar. En frontend también el tema de las aplicaciones de escritura predictiva, todo eso es inteligencia artificial. También hay estrategias que tengo yo, que cuando uso algoritmos de visual computing, si usamos la imagen y una inteligencia sabe leer las imágenes, los vídeos, no lo pongo en backend, lo pongo en frontend, por ejemplo, para detectar un proyecto que estuve haciendo hace tiempo para control de aforo con inteligencia artificial para los supermercados. Colocaba una cámara en la entrada y tenía una inteligencia artificial que detectaba las entradas y las salidas de las personas y tenía contado el aforo a tiempo real. Pues ese algoritmo lo apliqué en frontend. El sistema estaba en frontend y le mandaba los números al backend. Decía, mira, entra uno, sale uno, entra uno, sale uno, entra uno. Porque enviarle la señal de vídeo por API REST al backend es como un poco difícil. Entonces, dependiendo de tu solución, de tu marco, puedes optar a diferentes soluciones, en plan ponerlo en frontend porque hay vídeo, porque a lo mejor tu backend o tu sistema de backend no está preparado para soportar sistemas de streaming, lo pongo en backend porque es más eficiente ahí, lo pongo en base de datos, es decir, lo puedo poner donde queramos. Todo lugar donde podamos predecir o automatizar cosas, la inteligencia artificial es nuestra amiga. Aquí ya descartamos un par de lenguajes, ¿vale? Para el rol que estoy diciendo de esa persona que crea aplicaciones y inteligencia artificial. C++ lo quito raspado por su complejidad. No encontremos muchas empresas donde se machaque un backend totalmente con C++. Habrá microservicios hechos en eso, habrá partes concretas hechas en C++, pero no creo que se ocurra totalmente en todo. R está sobre todo enfocada a la matemática y su parte de inteligencia artificial y de matemática y de analítica es muy buena, pero la parte de crear aplicaciones es muy mala. Julia es un lenguaje que nació hace 5 años. Igual, enfocado a parte de matemática y tal. O sea, tiene librería para crear backend, pero muy verde, muy nuevo. No es recomendable para empezar. Y quitando todo eso, nos quedamos con esos tres. Python, que al final, digo, los quiero quitar, pero siempre está ahí, que al final es que siempre recomendamos. JavaScript, gracias que tiene la librería TensorFlow.js y C# con la librería ml.net. Y aquí entra ya nuestra parte buena de C#. Microsoft se ha dado cuenta de que, como lo que he dicho, las empresas que tienen lenguaje se tienen que dar cuenta de que la inteligencia artificial ya es un hecho y no podemos depender siempre de Python para generar la inteligencia artificial, que al final es el lenguaje más conocido, más popular para ello. Entonces, Microsoft creó MLNet, que es un framework pensado para desarrolladores, que esto es un buen punto, por eso me encanta este framework para este rol, para generar inteligencia artificial. Lo que quiere es poder crear modelos personalizados, tan complejos como visual computing y tan sencillo como regresiones lineales, para que tú, desarrollador de .NET, no tengas que aprender mucho más. Con lo que te he explicado hoy de cómo funciona la inteligencia artificial, ya puedes empezar a trastear. Y lo que quiere es reciclar todo su conocimiento de .NET para que puedas crear inteligencia artificial, para que puedas crear un modelo de inteligencia artificial. Y eso eso es una gran ventaja junto a Python, porque yo aprendí Python y C# a la vez, porque en el grado que yo estaba, una asignatura se daba una y otra, y cuando me metí en inteligencia artificial, casi todo lo que aprendí de Python no me valía, porque la inteligencia artificial funcionaba muy diferente a las aplicaciones.
Y Microsoft lo que no quiere es eso, ¿no? Microsoft lo que quiere es que puedas reciclar todo lo más fácil posible. Y la verdad es que es muy fácil. Si eres un desarrollador de .NET, es muy fácil integrar Machine Learning en tus aplicaciones. Vale, y me dicen, Manu, esto es muy nuevo. ¿Es de juguete o de verdad se puede hacer cosas? Pues Microsoft ya lo pensó y en su página oficial ya hizo una prueba con esto. Cogió a Amazon, datos de 9 GB de Amazon y lo entrenó con un objetivo concreto con todas las librerías de Machine Learning más populares del mercado. Y aquí tenemos las estadísticas, que el ml.net es el que mejor porcentaje saca y el más rápido de entrenar. Es decir, lo han hecho muy rápido y muy eficiente. Y lo están entrenando no solo, sobre todo con librería de Python. Así que Microsoft se está encargando de que esto funcione. Ya incluso aquí cuenta la anécdota de que metió 9 gigas de datos para entrenar y la mayoría de modelos petaban. Entonces, para hacerlo justo, cogieron solo el 10% de los datos para que ninguna librería petara y así tener un benchmark de todos, no simplemente de mi 9 gigas petó. Entonces ya calculó. Entonces aquí vemos la eficiencia de ml.net. Otra cosa que me encanta es que va al grano. No te cuenta todo el pifostio que te he contado yo, que si la inteligencia artificial se divide en Machine Learning, Deep Learning, dependiendo de qué use tiene supervisado, no supervisado, por refuerzo, etc. No. Eso no te hace falta que lo aprendas. ¿Tú qué quieres hacer? Mira, es que yo quiero analizar una frase y saber si es negativa o positiva. Pues vale, tú lo que necesitas es algoritmo de sentimientos. ¡Pum! Aquí tienes. Mira, que yo quiero detectar fraudes. ¡Pum! Aquí tienes. Aquí tiene una librería para fraudes. ¿Eso qué? ¿Fraude qué es? ¿Una regresión lineal? No te importa. Aquí tiene el ml.fraude. Ahí tiene 5 algoritmos. Juega. Sí. Algo que me encanta es que está pensado para desarrolladores. No te cuenta todo este rollo de se divide de esta forma, para clasificar. No, te dice, ¿tú qué problemas tienes? Tú como desarrollador, ¿qué problemas quieres solucionar? Quiero detectar objetos. Aquí tienes una librería de detección de objetos. Es que quiero segmentar usuarios, clientes. Aquí tienes una librería para clientes. Va directamente al grano, como hacemos los desarrolladores. No te cuenta, no se va por las ramas explicándote toda la ciencia que tiene el Machine Learning. Te dice lo que quieres solucionar y te da una herramienta para solucionarlo, como hacemos los desarrolladores. Quiero crear una API, aquí tiene .NET. Quiero crear un frontend, aquí tiene React, aquí tiene Razor, aquí tiene Blazor, aquí tiene diferente. Quiero recomendar productos, aquí tiene un algoritmo, al grano. Y esto me encanta. Esto, ojalá la inteligencia artificial se esté enfocada de esta forma, porque yo soy desarrollador y me pasé meses estudiando inteligencia artificial sin enterarme de nada. Porque me hablan, no, esto es un aprendizaje no supervisado. Yo, vale, pero ¿esto qué me soluciona? No, pues esto soluciona clasificaciones. Yo, ya, pero es que el no supervisado también tiene una forma de clasificar. Ya, pero depende para qué lo use y no te da más explicaciones. No, mira. Aquí tienes unos casos de uso, una respuesta. Unos casos de usos, una respuesta. Y no nos complicamos la vida. Vamos a ser eficientes. Pues voy a acelerar porque me estoy comiendo aquí todo el tiempo. Vale, y aquí viene la ventaja. ¿Por qué usar C# y .NET? Pues por estas razones. Cosas que de Python y C#. Pues la diferencia que tiene esos lenguajes. Python ya sabe que es un lenguaje interpretado. Diría hace un par de meses que es un lenguaje no tipado, pero ya ha empezado a ser tipado. Y en el 3.9 está dando mucha importancia al tipado, pero es tipado no obligatorio, así que es difícil encontrar esta práctica. C# es tipado obligatorio, así que ya tenemos una buena consistencia. Y todas las ventajas que tiene C# con sus propiedades. Otra gran ventaja, que es la que pongo aquí, toda esta infraestructura, toda esta ecosistema de Microsoft que tiene en C#.net. Python es muy popular y está en todos lados, ¿vale? Tú vas a Google y tienes SDK para Python. Te vas a Amazon, tienes SDK para Python. Te vas a Spotify y todo el mundo tiene soluciones para Python. Pero C#, la solución que tiene en Azure es la que ha desarrollado su padre. No lo mismo yo, ingeniero de Azure, desarrollar una SDK para Python, que lo entiendo, soy experto, pero yo no creo Python,
que ir al departamento de mantenimiento de C# y de .NET y decir, mira, quiero hacer esto. Hay una comunicación más fluida entre los departamentos y trabajamos todos en el mismo equipo. Entonces, todo esto se hace... No, y todo que aquí trabajamos con Azure, sabemos lo fácil que es integrar C# .NET con toda la tecnología Azure. Entonces, MLNet, Machine Learning Net, no es menos. Esa facilidad de coger en Data Factory, recopilar datos, cogemos Cosmos, cogemos los Databricks, que si queremos visualizar los datos tenemos Power BI para hacer Business Intelligence, que si queremos hacer una aplicación web tenemos ya todas las máquinas de Azure para hacer aplicaciones web. Azure DevOps para hacer todo el tema de MLOps, DataBoss, pues que es flipante, súper sencillo y todo súper bien. Eso es lo que más me encanta de que Microsoft haya apostado por crear tecnología nativa de Machine Learning. El poder incorporar todo esto tan sencillo como los desarrolladores de .NET creamos soluciones de Azure para nuestras aplicaciones .NET. Y por fin, como usuario o desarrollador de inteligencia artificial, poder acoplar esto. Que se puede acoplar, no digo que no se pueda acoplar en el resto, pero la gente, lo digo, la gente que hemos trabajado en Azure con .NET y hemos hecho otras integraciones con Python en otros lugares, sabemos que no es exactamente igual. Es fácil, pero Azure tiene algo que no tiene algo que hay que no tiene el resto. A ver, que he escuchado algo. Vale, creo que nada. Vale, pues voy a la demo, que me quedan nada. Y aquí tengo las dos demos levantadas. Que al final me comí pensaba que iba a explicar esto más rápido y me comí todo el tiempo en explicarlo a esto. Vale, aquí tengo dos demos, ¿vale? Las dos demos, tal como lo he dejado aquí, es la siguiente. Tengo Python con Flash API y con una librería Machine Learning, que es scalin. Y lo vamos a comparar con C#, .NET y su librería de Machine Learning, que es Machine Learning Net. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los datos. Vamos a entrenar para que nos diga, dependiendo de los parámetros que le demos, nos diga qué tipo de flor. Esto es un ejercicio muy común a la hora de hacer esto, que es, tenemos tamaños, es decir, altura y longitud del sepal y del pétalo de una flor. Con estos cuatro datos, anchura y largo de esas dos partes de la flor, nos va a decir si es una setosa, si es una versicolor o si es una virgínica. Pero aquí tengo todos los datos. Aquí en Programming tengo un pequeño, aquí no, en Startup. Aquí tengo un pequeño controlador, que ahora no lo encuentro. Por aquí hay lo que es un pequeño controlador de .NET, ¿vale? Nada del otro mundo. Simplemente, ahora no lo estoy viendo, aquí está, y el controller. Un controlador de .NET que lo que hago es enchufármelo al modelo. El modelo, ¿cómo se crea? Primero tengo aquí un par de modelos, un par de clases, donde le doy un cuerpo a los datos, diciendo que cada columna qué es, y le doy luego a la predicción, simplemente para mapear los datos, ¿vale? Y en el modelo, aquí mira qué sencillo es, me instalo el Machine Learning, que es como todos los nuggets, clic derecho, ay, me he equivocado de botón, clic derecho, meter nuggets, restaurar paquete, administrar nuggets, así me sale, y buscar MLNet. Y ya está, se instala con cualquier otro nugget de cualquier otra aplicación, ¿vale? Y ya con eso le metemos el using en Microsoft ML y ya funciona. Lo primero que creamos siempre creamos el contexto. Creamos un contexto y a partir de ahí vamos haciendo los pasos que hemos dicho antes en la presentación. Primer paso, vamos a mapear los datos. SCVC, que lo tenemos ahí mal estructurado, lo vamos a serializar con la clase del Iris Data. Luego le vamos a dar unos pasos de entrenamiento. Le digo que como esto es un aprendizaje supervisado,
le digo cuál va a ser la columna donde están las respuestas, que son los labels, le digo cuáles son las columnas donde tiene que analizar, que son las features, le meto aquí una caché y luego le digo que aplique un algoritmo. En este caso, un algoritmo de multiclasificación, porque si tengo que clasificar entre 3 o más de 2, es multi. Si tengo que clasificar entre 2, es binary. Más de 2, multiclasificación. Es un algoritmo cualquiera, como el de Naives, y le digo que con este algoritmo, entre las features y los labels, me busque relaciones para clasificarlo. Entonces, lo he dicho. Creamos el pipeline, le digo cuál es el label, le digo... ¡Ay! Que se me va el dedo. Le digo cuáles son las features y a predecir. Y luego le digo, por último, que la predicción me la mapee en este campo. Pues al final cojo el pipeline, entreno el algoritmo, me guardo el modelo en un archivito para no estar constantemente entrenándolo. Con este archivito que tengo aquí, se lo puedo llevar a cualquier otro programa que lo enchufe y ya está entrenado. Porque normalmente los algoritmos buenos, los algoritmos ahí potentes, tardan meses en entrenarse. Tardan mucho tiempo en entrenarse. Entonces no vamos a estar esperando respuesta de meses. Entonces lo guardamos en un archivito y aquí está, y sacamos la predicción. Y esta predicción, a raíz de sacarla, la he metido en return para que lo lea el controller. Si esto lo levanto, vamos a ver cómo le vamos a meter unos, le vamos a meter unos parámetros cualquiera. A ver, que tengo Swagger. Vamos a probarlo. Y para ver que funciona, voy a coger uno de estos y le voy a cambiar un poco. Es una virgínica, ¿vale? Le voy a cambiar un poco los datos. A ver. Que me pierdo. Soy más torpe entrando con aquí. Vale. Y esto era el navegador. Aquí, se me ha abierto una ventana nueva. Qué torpe soy. Vale, pues vamos poniendo. Esto es 5,8. Esto es 2,8. Esto es 5,1. Y esto es 2,4. Pues si le pasamos esos parámetros, ahora la inteligencia artificial nos va a decir a través del endpoint cuál es. Mi esposa ha equivocado. Como no, dice que esto va a ser una cetosa. Bueno, pues cambiando justamente esos valores es una cetosa. Pues entonces aquí ya nos dice pues el valor que él cree. Entonces, aquí la importancia de esto es que como con un modelo, como lo hemos enchufado a un controlador y nos devuelve una información. Por ejemplo, aquí tengo un Notion Python, que es misma lógica, ¿vale? Un controlador conectado a un modelo, que está aquí. Y si pregunto por este, a ver, esto era 2.8000, estaba en predict. Vale, espera, no hace falta, tengo aquí un Swagger, esto tiene Swagger, localhost 8002. Vale, Flash API tiene su Swagger, lo mismo, si le pasamos aquí, a ver, voy a copiar este. Y por aquí me tiene que salir ejecutar. Me está dando un error. Seguramente. Vale, no tengo mismo. Me pone aquí rápido cualquier valor. Justamente no tiene el mismo campo de JSON. Vale, pues le ponemos aquí igual y lo mismo. No va a salir un resultado. Virgínica con un 50% de posibilidades. Pues esto es la importancia del IA developer. Una persona que sabe coger las dos cosas y aplicarlo. En este caso, lo ha aplicado un controlador. Y la magia que tiene C#, que a mí es lo que a mí me llama la atención y por lo que estoy apostando y usando .NET, es toda la facilidad, todo el ecosistema que tiene Microsoft para incorporarlo. Así que nada, esta es la charla que me he pasado un poquito.
A ver si hay preguntas. No sé si hay preguntas y vamos. Resuelvo las preguntas y terminamos por ahora. A ver. ¿Hay preguntas por ahí? Que no tengo abierto YouTube. Hola, no, en principio no, es que se me había quedado aquí el mute. Vale, y hostia, a ver si se me corta a mitad de esto y yo mirar hablando. No. Pues nada, Es que pues. estaba dándole y se ha quedado ahí el mute. Vale, pues perfecto. Pues por mí ya está. Ya. Perfecto. Pues. Vale, pues listo, Manuel. Pues muchísimas gracias, Nada, a vosotros por invitarme y a los patrocinadores por hacer todo posible. Me lo he pasado muy bien explicando Sí. mi rollo de Además Machine Learning. era tu primera vez, ¿no? Sí, en este evento Netcoreconf, es mi si no primera recuerdo vez, mal. así que sí, en este evento es mi primera vez y estoy muy contento de que hayáis contado conmigo para hacer el evento. Vale, mira, por aquí hay alguien que está comentando, Manuel Antonio, que dice que si vas a pasar los ejemplos. Sí, ahora lo voy a subir a GitHub y os pasaré, lo pondré en un tweet, ¿vale? Nombrando a Netcoreconf. Los dos ejemplos para que lo tengáis. Perfecto. Vale, pues ya sabéis, chicos. Seguid a Manuel para que. Y atento para al Twitter poder- que va a estar todo. efectivamente, para poder conseguir los links. Bueno, Manuel, pues muchas gracias, ¿vale? Por dedicar tu tiempo al día de hoy, ¿vale? La charlita. Y bueno, nos queda una sesión más. Y nada, esperamos verte en la próxima NetCoreConf. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Trying to step back and see the view from above. Cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the winds flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Me voy posicionando. ¿Me ves? A ver, se está refrescando. Te veo a ti y se ve tu pantalla, ¿vale? Vale. Perfecto, pues te doy el control y todo tuyo. Venga, muchas gracias. A ti. Pues empezamos. ¿Estamos en qué sala? ¿En la 2 o la 3? Estamos en el track 2. En el track 2. Es que ¿El qué? Vale, no, es que estaba viendo a otra persona que estaba allí, pero veo que ya Sí. podemos empezar, ¿no? Efectivamente, sí. En YouTube, comparación con lo que tú estás haciendo ahora mismo, hay un pequeño delay, ¿vale? Vale. O sea que quizás ahora mismo en YouTube me estás viendo a mí y luego te estás viendo a ti, pero ya te vas a empezar a ver a ti solo. Vale, perfecto. ¿Vale? Venga, gracias. Venga. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sesión en la que vamos a estar viendo un poco cómo funciona la inteligencia artificial usada para trabajar con Business Central.
Business Central es un ERP, para el que no lo conozca, en cloud, y en este caso vamos a utilizar los servicios cognitivos de Azure para mejorar algunas de las funcionalidades que tiene el propio sistema. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a nuestros sponsors, porque sin ellos sería imposible hacer estos eventos. Entonces, estos son los sponsors que hemos tenido en este evento. Os voy a decir algo acerca de mí. Yo soy Microsoft Certified Trainer. Soy desarrollador de Business Central desde hace muchos años y trabajo en Sweet Edge Technology, que es un partner dedicado a trabajar un PMS o un software de hotel dentro de Business Central. Aquí tenéis mi LinkedIn, mi Twitter y mi blog, por si queréis, estéis interesados en lo que os cuento por aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues un poco lo que es la inteligencia artificial de Azure, qué es lo que tiene Azure en inteligencia artificial. Dentro de eso nos vamos a centrar en la parte de los servicios cognitivos de Azure. Vamos a ver cómo dentro de esos servicios cognitivos tenemos una parte que es el procesamiento del lenguaje, y dentro de eso vamos a usar el traductor. Vamos a ver cómo funcionan esos servicios cognitivos dentro del sistema cómo se llaman a esos servicios cognitivos que funcionan a través de API. Y finalmente lo que veremos es el uso real de una aplicación de estos servicios cognitivos dentro de nuestro Business Central, y en un ejemplo claro de cómo hacer las traducciones de las descripciones de los productos dentro de Business Central. Así que vamos a empezar. Empezamos con la inteligencia artificial de Azure, es decir, todos estos servicios cognitivos que vamos a usar están dentro del ecosistema de inteligencia artificial de Azure. ¿Qué es lo que se supone que es la inteligencia artificial? Pues un software que imita las capacidades humanas, ¿sí? Entonces, hay diferentes opciones dentro de la inteligencia artificial, como la toma de decisiones basadas en experiencias pasadas, el reconocimiento de anomalías, es decir, si siempre hay una serie de casos de una determinada manera, cuando se salta de esa norma, que nos detecte que ha habido una norma, algo especial. La interpretación de imágenes, es decir, la visión artificial de objetos, de personas, de reconocimiento facial. Todas estas es otra de las características que tiene la inteligencia artificial de Azure. Y lo que sería la interpretación del lenguaje escrito o hablado, es decir, la traducción o la interpretación de lo que queremos de un lenguaje escrito a un lenguaje hablado, o de un lenguaje hablado a un lenguaje escrito. O lo que vamos a ver hoy aquí, que es la traducción, ¿vale? Que es otro, dentro de esta, se engloba dentro de la parte de inteligencia artificial de interpretación del lenguaje. Estas son las tareas que nos gestiona la inteligencia artificial de Azure. Es el Machine Learning, es decir, enseñarle a la máquina qué es lo que tiene que ir cómo deducir ciertas cosas dentro del aprendizaje de la máquina, cómo detectar anomalías, la visión por computadora o el procesamiento del lenguaje natural. Y luego tenemos lo que serían los bots, que es la última parte que se está empezando a
a funcionar dentro de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial llevada a la conversación, a tener una conversación con un agente como si fuera un ser humano. ¿Vale? Hemos visto un caso en un track anterior de cómo pedirle cosas, cómo generar un bot, de cómo generar, que hemos visto que era bastante sencillo dentro de las herramientas de la Power Platform para poder generar un bot y que conteste incluso con herramientas de Power BI o con dashboard de Power BI, que lo hemos visto hace un ratillo en una de las sesiones. Dentro de lo que sería la inteligencia artificial, como os decía, tenemos el Machine Learning, que es una plataforma que nos sirve para entrenar, desarrollar y gestionar modelos que luego nos van a servir para predecir cosas. Tenemos los Cognitive Services. ¿Qué son los Cognitive Services? Pues los Cognitive Services son unos procedimientos ya empaquetados, unas soluciones ya empaquetados para que no tengamos que ser unos expertos en inteligencia artificial para poder usarlos. Es decir, son servicios que Microsoft ya pone a nuestra disposición, a la disposición de nuestro software, para que podamos utilizarlos en nuestras aplicaciones directamente, mediante APIs. Otros de los servicios sería el servicio de bot, que es lo que os decía, que es una plataforma de bots para que creemos nuestros propios bots y los podamos utilizar. Los servicios cognitivos, que es lo que nos vamos a centrar hoy nosotros, son recursos de inteligencia artificial disponibles en las suscripciones de Azure. Es decir, nosotros en una suscripción de Azure podemos crear estos servicios cognitivos. No es necesario tener experiencia en Machine Learning, es decir, no necesitamos ser expertos. Son muy rápidos de implementar, que lo vamos a ver ahora, cómo implementar o cómo crear uno. Son específicos para cada uno de los servicios, es decir, pues tenemos servicios de computer vision, de traducción, de reconocimiento de formularios, de detección de anomalías, todos ellos disponibles para llegar y seleccionar para poder usarlos, y se consumen y utilizan a través de una API REST. Con lo cual es una implantación súper rápida, sin necesidad de hacer un entrenamiento a la máquina para que detecte ciertas cosas, sino que él solito ya nos va a hacer toda esa gestión y ya vienen preparados para poderlos utilizar. ¿Vale? ¿Cómo se gestionan los servicios cognitivos? Pues desde el portal de Azure crearíamos un servicio. Vamos a crear un servicio de servicio cognitivo para que veamos que es relativamente sencillo. Aquí tenemos lo que sería el portal de Azure y desde el inicio del portal de Azure, dentro de una suscripción, tenemos los servicios cognitivos. ¿Sí? Dentro de los servicios cognitivos, si nos vamos a servicios cognitivos, yo tengo aquí 2 creados, pero podría crear más. Y al crear más, lo que nos va a mostrar es decirle qué tipos de servicios cognitivos queremos crear. ¿Vale? Tenemos un montón de servicios ya empaquetados, tanto del propio Azure o del propio Microsoft, como de terceros que los han ido incorporando dentro de los recursos para que los podamos usar. Podemos ver que si utilizamos el traductor, pues tendríamos unos servicios cognitivos ya predefinidos de traducción o de poner voz a unos textos, es decir, un lector automático. Y todo esto funcionando desde una API
ya directamente para poderlos usar en nuestras aplicaciones, lo cual es tremendamente sencillo. Si yo lo que quisiera hacer es un traductor, me dice que si lo quiero crear, le podemos dar a crear el traductor y lo que me va a decir es en qué, dentro de qué suscripción lo quiero poner, el grupo de recursos, en qué región, porque podemos seleccionar una región donde se va a utilizar o donde vamos a utilizar el servicio cognitivo y un nombre. Con lo cual ya tendríamos creado el servicio. Mucha gente dirá, bueno, pero esto cuesta dinero, a nosotros nos va a costar dinero estos servicios. Obviamente los servicios de Azure tienen coste, pero en este caso vamos a seleccionar un recurso, una zona, vamos a decirle que estamos en Europa. Dentro de Europa le vamos a decir que le vamos a llamar a esto traductor Netcoreconf 2021 y en la tarifa me dice que ya está. Y en la tarifa lo que vamos a ver es que tenemos diferentes opciones. En función de las opciones, hay una que es que aquí no nos está apareciendo, supongo que porque le hemos seleccionado o porque ya los tengo creados o porque esta. La Free F0. Esto significa que con la Free F0 lo que nos permite es tener hasta 2 millones de caracteres traducidos por mes, lo cual nos permite hacer pruebas o para la herramienta en la que yo voy a utilizar hoy o que voy a desarrollar hoy, es un sistema bastante útil porque es gratis y nos va a dar una funcionalidad, nos va a extender nuestro Business Central bastante bien, ¿vale? Le daríamos a revisar y crear, no lo voy a crear porque se va a estar un ratito y yo ya tengo creados aquí unos cuantos, con lo cual vamos a pasar directamente al servicio a los que yo tengo creados, ¿vale? Que este es el que he creado antes para preparar la sesión, lo tengo aquí creado. Y si nos fijamos, veremos qué características tiene. Vamos a seguir un poquito con la presentación y luego volvemos a esta pantalla. ¿Vale? Como os digo, dentro del portal de Azure crearíamos el servicio. Muchos de ellos tienen posibilidad de usarlos gratuitamente, como os digo. Y son muy sencillos de gestionar en cualquier aplicación que queramos poner dentro de en cualquier que estemos desarrollando. Tenemos el típico servicio cognitivo de visión que determina qué es lo que estoy viendo, si estoy viendo personas, si estoy viendo hombres, si son unos pantalones, todo esto. Hasta hace no mucho tiempo todo esto había que adiestrarlo, digamos, tendríamos que enseñarle al sistema qué es lo que era una persona, qué es lo que era unos pantalones, ir detectando cosas. Ahora también lo podemos hacer si nuestros objetos que estamos haciendo son muy específicos, también lo podemos hacer, podemos gestionar y enseñar a nuestro sistema mediante Machine Learning crear nuestros propios modelos de datos, pero a través de los servicios cognitivos lo que nos permite es que ya los tenemos enseñado el sistema, el modelo ya lo tenemos enseñado y por tanto no tenemos que preocuparnos por esa parte. Tenemos el de Computer Vision, tenemos el de detección de objetos para que nos indica qué tipos de objetos estamos mostrándole.
interpretación de textos, que me convierte un texto escrito a mano, me lo está convirtiendo en textos reales. Imaginaros que estamos haciendo un OCR o estamos haciendo, en nuestra aplicación ya es, nos lee, interpreta facturas, lectura de facturas. Bueno, con todo esto, la verdad es que es muy sencillo de implementar estas herramientas dentro de nuestras aplicaciones. Los recursos dentro de los recursos que hemos dicho, teníamos uno que era el procesamiento del lenguaje, de los servicios de servicios cognitivos. La parte de procesamiento del lenguaje se encarga del análisis de textos, es decir, analizar qué es lo que me están escribiendo, qué es lo que me están poniendo, qué tipo de entidades hay dentro de un texto, qué nos dice del análisis de sentimientos. ¿Está feliz la persona que está escribiendo esto? ¿Está contenta? ¿Está disgustada? ¿Está cabreada? Imaginaros para qué nos puede servir esta funcionalidad de cara a interpretar tweets, interpretar mensajes que vemos por internet de nuestra empresa, interpretar cualquier tipo de documento que nos llega, correo electrónico. Tenemos el reconocimiento del lenguaje hablado, es decir, que pueda hacer unos subtítulos directamente de lo que yo estoy hablando. Tenemos el servicio de traducción, que es la que vamos a utilizar nosotros aquí, y tenemos la semántica en el lenguaje, que lo que nos permite es dar órdenes y con estas órdenes manejar entidades. ¿Vale? Entonces, esto sería la parte, el servicio cognitivo, la parte de procesamiento del lenguaje. Tenemos la parte de convertir un texto a un audio a un texto, una traducción de textos o traducción de un lenguaje, traducción del lenguaje hablado. Es decir, que mientras vaya hablando, el sistema vaya traduciendo a otro lenguaje. ¿Vale? La funcionalidad o las posibilidades que tenemos dentro de lo que es los servicios cognitivos es tremenda. ¿Vale? Si queréis tener más información al respecto de esto, tenéis una página en servicios cognitivos de Azure, en la cual podemos ir viendo qué es los distintos tipos de servicio, de qué tipos de servicios tenemos en cada uno de los tipos de decisión, del lenguaje, de la voz o de la visión. ¿Vale? Y si pinchamos en cada uno de ellos, pues nos va a permitir gestionar pues cómo utilizarlos y cómo aplicarlos dentro de nuestros software o nuestras aplicaciones. Si en cualquiera de ellos nos va a permitir, pues nos va a dar todo tipo de explicaciones de cómo funcionan, de qué es lo que hace y de cómo utilizarlos, incluso de probarlos. Hay muchas demos para poder que te devuelve cómo vas a recibir la información una vez que lo estás probando. Metes una imagen y te dice qué es lo que te va a devolver. Seguimos con nuestra presentación. Dentro de los análisis de texto, pues tenemos la parte de las sensaciones que tiene el texto. Pues aquí nos está diciendo que el sentimiento es 88% positivo, lo que os comentaba. Cómo manejar esto para interpretar tweets, correos electrónicos o cualquier tipo de documento que tengamos que nos permita el análisis de esa información para ver si están hablando bien, están hablando mal, la gente está enfadada con nosotros, con nuestra empresa. Pues al final todo esto es muy útil de cara a ese tipo de trabajos. El servicio de traducción, que es lo que nosotros vamos a utilizar en esta demo, es dentro de
los servicios cognitivos, uno que te permite traducir de texto a texto en diferentes idiomas, o bien de speech, o sea, de lenguaje hablado a lenguaje escrito o a lenguaje hablado. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver, que se llama el servicio cognitivo de Translator, que lo tenemos dentro de nuestro portal de Azure, y que lo que nos va a permitir es, mediante una API REST, traducir a más de 70 idiomas, ¿vale? Desde árabe, africano, búlgaro, tailandés o, vamos, hasta 70 idiomas y 90 dialectos. Para las empresas para distintos software que queramos utilizar, esto es una herramienta maravillosa y vamos a ver que es sencillísima de aplicar, ¿vale? Una de las características de los servicios cognitivos de Azure es que es la seguridad. No se guardan los textos dentro de los servidores de Azure. Directamente se traducen y se envían, con lo cual no existe un almacenamiento de esos textos, ¿vale? Esto es hay que ponerlo en relieve más que nada porque mucha gente reacia a que depende qué textos, porque nosotros vamos a ver aquí cómo traducir unos textos, pero podríamos traducir un documento entero. Entonces, realmente es una herramienta muy, muy útil. Esto es lo que hemos visto directamente, lo hemos visto antes en el sistema, cómo crearlo. Se utiliza a través de una suscripción, necesitamos una región, que es en este caso Norte de Europa o Estados Unidos. Podríamos utilizar la que nos queramos para utilizarla en nuestro servicio cognitivo, porque cuanto más cerca esté, más rápido va a ser la latencia del sistema. En el plan de tarifa, como os decía, el F0, que nos permite que sea gratuito hasta 2 millones de caracteres al mes, y a partir de ahí podemos utilizar un pago por uso, es decir, cuanto más se use, pues más nos va a costar ese traductor. Una vez que ya lo tenemos diseñado, vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a irnos directamente al servicio de traducción, a nuestro portal, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que tenemos dentro del servicio del portal de Azure. Lo más importante sería las claves de encriptación, ¿vale? Tenemos por un lado el punto de acceso, es decir, dónde vamos a llamar para que funcione nuestro sistema de traducción, cuál es el punto API donde vamos a llamar a nuestro sistema de conexión, y por otro lado tenemos lo que serían las claves. Las claves serían, evidentemente, no queremos que nadie utilice nuestra suscripción para llamar a nuestros servicios, con lo cual tendremos dos claves. ¿Por qué dos claves? Porque podemos estar cambiando una y utilizar la otra. No necesitamos más que una de las dos. Es decir, con una de las dos es suficiente, como lo vamos a ver después, para poder trabajar. Pero nos suministra dos claves para que podamos utilizar cualquiera de las dos claves para hacer nuestro servicio de traducción. Este sería el extremo, el endpoint, donde vamos a llamar para hacer la traducción, y la ubicación que le hemos dicho que iba a ser norte de Europa, y por tanto, al ser norte de Europa, también nos lo va a pedir para utilizarlo en nuestra llamada, para que el sistema sepa en dónde se encuentra ese endpoint y que pueda hacer la llamada. Aquí tenemos todo lo que es la especificación de la API. Realmente, al final, lo que nos está diciendo es que
le tenemos que pasar a la dirección correspondiente, llamarle con unos header con la clave que hemos sacado del punto anterior, es decir, con una de estas dos claves, la que queramos. Decirle que lo que le vamos a mandar es un JSON y nos devolvería el texto que le queremos traducir, obviamente. Es decir, cuál es el texto que le queremos traducir para que nos llame, para que nos lo devuelva automáticamente. ¿Vale? Vemos que si le quisiéramos decir también la suscripción a la que le queremos, o sea, la región a la que queremos llamar, también se lo podemos decir directamente desde aquí. ¿Vale? Fijaros que hemos creado el recurso, ya nos ha generado las claves, hemos puesto, nos dice aquí el extremo donde tenemos que llamar y la referencia de la API la tenemos directamente publicada para poderla utilizar. Con lo cual, el funcionamiento o las herramientas las tenemos muy fáciles de implementar. En este caso es gratuita, con lo cual la facilidad de uso es tremenda. ¿Vale? Esto es lo mismo que os acabo de enseñar. Entonces, vamos a hacer la primera prueba. La primera prueba va a ser, vamos a utilizar nuestro traductor, vamos a ver si es verdad que esto funciona y lo vamos a utilizar con el famoso Postman. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una llamada desde Postman, ¿vale? En el cual, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Pues lo que hemos estado viendo es la dirección API que nos ha dicho el sistema. ¿Cómo le vamos a llamar al sistema? Que es translate, la versión que estamos utilizando, que es la 3.0, desde qué idioma hasta a qué idioma lo queremos traducir. Lo que le tenemos que indicar realmente es cuál es el idioma origen y cuál es el idioma destino de la aplicación. En este caso le vamos a decir la clave de suscripción, el contenido y la región, que es lo que hemos estado haciendo, y en el body lo que le vamos a decir es qué es lo que queremos traducir. En este caso le vamos a decir que queremos traducir, pues yo qué sé, bienvenido, ¿no? O el famoso hola mundo. Lo vamos a traducir al ruso, que es LRU. Si le llamamos a la API y no nos deja mal, pues ya nos lo traduce al ruso. Nos dice que lo que ha traducido es ruso y este sería el texto en ruso. ¿Vale? Si en lugar de ruso le decimos que lo queremos en francés, pues nos lo va a traducir al francés. Y así hasta, como os he dicho, hasta 70 idiomas. Estos incluyen los de caracteres extraños, ¿no? De caracteres no latinos, sino caracteres con diferentes formatos. ¿Vale? Vemos que realmente hemos hecho un post a un endpoint. Este endpoint lo que le estamos diciendo es desde qué idioma a qué idioma queremos traducir y el texto que le queremos traducir. Y en las cabeceras lo único que le decimos es la clave que le queremos poner, el tipo que le vamos a mandar y la región desde donde le estamos llamando. Y a partir de ahí, el texto. ¿Vale? Pues al final, cualquier texto que le pongamos aquí, pues nos lo traduce directamente. ¿Vale? Seguimos con nuestras aplicaciones y bueno, aquí vemos un poco la funcionalidad. Y ahora vamos a entrar directamente en Business Central. ¿Qué es lo que le vamos a hacer en Business Central? Pues vamos a meter esa programación, esa llamada a la API dentro de nuestro Business Central.
Supongo que a los que no lo conozcan, Business Central es un sistema de gestión, en la nube, dentro de la plataforma de Microsoft, y en este caso lo que nos permite es gestionar todo el sistema de gestión de la empresa. Es decir, facturas, pedidos, proveedores, compras, etc. Una de las cosas más importantes en los sistemas de gestión es que tenemos que hablar el mismo idioma que el cliente. Es decir, si mi cliente es francés, pues querrá que su botella de vino le aparezca en francés. Y si es inglés, querrá que le aparezca en inglés. Y si es ruso, pues querrá que le aparezca en ruso. Entonces, a mí se me ha ocurrido esta aplicación para mejorar esos servicios que ponemos dentro de Business Central. Business Central ya tiene un sistema de idioma, ya podemos hacer eso, es decir, ya podemos ponerle diferentes idiomas por cliente y que ese cliente, si yo le digo que quiero ver un cliente, directamente en el cliente ya le puedo decir que ese cliente es inglés o sea, que habla el idioma de ese cliente va a ser el inglés o va a ser el francés. Vale, yo aquí tengo mi cliente que va a ser el que le corresponda, pero las traducciones de los productos no te las hace el sistema, las tienes que hacer tú, ¿vale? Y ahí es donde pecan la mayor parte de los usuarios. Es decir, vale, yo sé que mi cliente es inglés, sé que a este señor le gusta que le pongamos las cosas sus textos en inglés, pero si yo le pongo que el cliente es inglés, solamente lo único que me va a aparecer es los datos de la factura en inglés. Es decir, la cabecera donde dice description dirá description, donde dice dirección de entrega pondrá delivery address, pero lo que no pondrá es que si yo vendo una bicicleta, la bicicleta se seguirá llamando bicicleta. Y al final, cuando las empresas tienen muchísimos productos, es costoso traducir a todos los idiomas con los clientes que puedan trabajar. Entonces, esa es la finalidad de esta herramienta que os he planteado aquí. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Yo he creado una pequeña pantalla de muestra en la cual lo que le voy a decir es qué textos quiero traducir y pues por ejemplo, le vamos a decir que vamos a traducir buenas noches, y lo que me haría el sistema es traducir al inglés, al ruso, al francés, al italiano, al tailandés o al holandés. He seleccionado estos idiomas por comodidad, pero podríamos elegir, como os he dicho, hasta 70 idiomas diferentes. Fijaros que también una de las cosas que en muchos sistemas anteriormente, el poner estos caracteres que no eran latinos eran problemáticos. Ahora, al ser en la nube, hemos perdido ese problema. Ya no tenemos ese problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos llegado a hacer esto? ¿Cómo llamamos a nuestra API que hemos generado y que hemos probado en Postman? Pues os voy a enseñar cómo haríamos la llamada directamente en nuestra extensión. Sabéis, y supongo que conocéis, que la programación para Business Central se hace a través de extensiones y que las extensiones pues las hacemos con Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, con Visual Studio Code, en este caso, yo lo que he hecho ha sido una función dentro de una code unit en la cual yo le traslado o le paso como parámetros el texto que quiero traducir y a qué idioma lo quiero traducir. Y lo que me devuelve es el texto traducido, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que estoy haciendo es directamente, crear una URL con lo mismo que le he puesto en el Postman, es decir, que lo que le estoy diciendo es que el punto de acceso
de traducción, la versión de la traducción, la versión de la API, perdón, desde qué idioma estoy traduciendo, es decir, desde el español, y a qué idioma estoy traduciendo. ¿Vale? Recordad que no solamente podemos traducir del español al que sea, sino que podríamos traducir directamente como servicio de traducción. Es decir, podríamos traducir del italiano al alemán directamente. ¿Vale? Entonces, lo que le he puesto aquí, este parámetro, lo que le estoy diciendo es el idioma traducido, es decir, al idioma al que queremos traducir, al que será traducido. ¿Vale? Que eso lo hemos pasado por parámetro, esta función. Le estamos diciendo que haga un método post en nuestro mensaje HTML. Lo que le estoy diciendo en los datos es lo que le decíamos en el body del postman, es decir, qué texto va a ir aquí dentro, que es lo que viene aquí directamente, se lo hemos pasado por parámetro. Y a partir de ahí lo que le decimos es genérame las cabeceras correspondientes, es decir, que lo que va a recibir es un JSON, la suscripción es la clave secreta, que es la que hemos visto o que nos ha aplicado en el portal, y la región a la que yo quiero, en la que yo quiero gestionar. ¿Vale? Lo que nos va a devolver es otro JSON y lo que hacemos es llamar al post. ¿Vale? Muy sencillo, fijaros que con muy pocas líneas he generado directamente una llamada a nuestra API. Hemos creado la API con un coste cero, directamente teniendo una suscripción de portal, desde el portal de Azure. Hemos creado nuestro servicio de traducción y directamente con esta aplicación estaríamos llamando a la función. A la API para traducir. Después, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues directamente en mi página, que es la que yo me he diseñado, dentro de mi acción, lo que hago es que el Azure Translator lo que me va a hacer es llamar a cada uno con su idioma correspondiente, ¿vale? Con las llamadas de los idiomas correspondientes. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho directamente aquí. Si yo relleno aquí, estamos en directo, pues esto me lo va a traducir a los idiomas correspondientes. ¿Vale? Perfecto. Pues como veis, muy bien, yo me he hecho una página de pruebas que está fenomenal. Aquí es un poco lo que os he explicado de las diferentes, la función API, que es la que llama, pero yo lo que quiero es que directamente me lo rellene en mis productos, ¿vale? En este caso vamos a pedir cerveza y yo quiero que vamos a vender cervezas y yo quiero que cuando le llegue la factura a mi cliente del bar que se ha tomado una cerveza en el bar, pues le llegue en su idioma. ¿Vale? Para que sepa en qué es lo que... Porque si no, bueno, cerveza es un nombre muy internacional, pero así podríamos definirle, según el cliente, en la factura del cliente, le va a llegar su correspondiente factura en su idioma. ¿Vale? Para eso, ¿qué es lo que he preparado? Pues lo que he preparado es dentro de productos, yo me he creado dos productos aquí, vamos a crear uno nuevo vamos a ser un poco más sanos y vamos a pedirle que vamos a crear un producto que sea una botella de agua. ¿Vale? Y dentro de esto, si os fijáis aquí en relacionados tenemos lo que serían las traducciones. En principio están vacías, ¿vale? Esto es lo que le pasa al 90% de las empresas. Es decir, al final, el día a día no nos deja que al final rellenemos esto. ¿Qué es lo que le va a salir al cliente? En su factura, botella de agua. Y no va a saber qué es exactamente lo que le estás cobrando al cliente, ¿vale? Entonces,
si nos fijamos, esto que tenemos aquí, como os digo, es estándar, es decir, yo podría ir rellenando aquí el idioma correspondiente y ponerle la descripción correspondiente en el idioma que queramos, pero al final eso no se hace porque no nos da tiempo, porque la persona que está creando el producto posiblemente no conoce los 8 idiomas de nuestros clientes y por tanto eso nos pierde que al final la factura le va a salir unos en inglés, otros en español y el cliente va a quedar un poco feo la factura. Entonces, ¿qué es lo que he creado aquí? Pues un procesito que lo que me hace es generar las traducciones. ¿Vale? Si yo genero las traducciones, automáticamente ya me los ha rellenado y me ha dicho cómo se llama ese producto en los 6 idiomas que yo he definido. Como os digo, he puesto 6, pero podríamos haber puesto todos los idiomas que hubiéramos querido. ¿Vale? Fijaros que al yo tener estas traducciones ya hechas, primero, la persona que crea el producto no tiene que saber los idiomas. Simplemente le da aquí a procesar, generar traducciones y automáticamente nos va a generar todas las descripciones en los diferentes idiomas. Y es mucho más fácil que lo haga, que es darle un botón, y no que tenga que ir a preguntarle al de exportación que cómo se dice, o al de exportación o al que le corresponda, cómo se dice un producto en tal idioma, ¿vale? O cómo se escribe un producto en tal idioma, ¿vale? Entonces, fijaros que yo he creado aquí 3 productos. Pues la jarra de cerveza, tenemos las traducciones y si nos vamos a los productos, en traducciones veríamos que ya las tengo creadas directamente Obviamente, si la traducción no os convence, podemos modificarlas, ¿vale? Podemos hacer una modificación ya directamente aquí, pero ya es una modificación sobre algo que ya existe, ¿vale? Entonces, de eso se trata, de que intentemos mejorar la funcionalidad del sistema de gestión de Business Central añadiendo la funcionalidad de Azure. Insisto que sin coste, ¿vale? Porque para rellenar las descripciones de los productos, las empresas no están creando productos todos los días, y, afortunadamente, y si hasta 2 millones de caracteres en un mes tendríamos suficiente para poder hacer todos estos caracteres. Podríamos determinar que no solamente en inglés o en francés, sino en todos los idiomas de los que tengamos clientes, ¿vale? Y cómo hemos... las personas están esperando en la sala de espera. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues directamente lo que he hecho ha sido que dentro de mi item card, lo que he hecho ha sido crear registros con los diferentes idiomas de cada uno de ellos, ¿vale? He creado para cada uno de los idiomas que me calculase las descripciones y he generado el registro para que me lo guarde en el propio Navision, en el propio Business Central. Y luego lo que hacemos es que me muestre la página, ¿vale? Realmente muy, muy sencillo para implementar y muy útil para un usuario de Business Central. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pues al final lo que nos va a permitir es que cuando yo cree una oferta, por ejemplo, si yo he definido que tengo aquí un cliente holandés, ¿y por qué sé que es un cliente holandés? Pues aparte de que el nombre, que le he puesto ahí que va a ser el cliente holandés. Vamos a mostrar el cliente, si me deja mostrarlo. Lo que le he dicho es que su idioma es el holandés, ¿vale? Dentro de todos los idiomas que tiene Business Central, le he dicho que es el holandés. Entonces,
Si yo le hiciera una oferta a este usuario, vamos a hacer una nueva oferta. Le decimos que el nombre del cliente es al cliente holandés. Le voy a decir que le voy a vender una jarra de cerveza, que le voy a vender una botella de vino y que le voy a vender una botella de agua. Veis que a mí aquí me aparecen las descripciones en castellano, pero al ponerlo para el cliente, a él le están apareciendo en su idioma. De forma que cuando yo le hago aquí, que le he puesto una unidad de cada, con sus precios correspondientes, y le diera a imprimir el documento, el documento nos estaría apareciendo en el idioma, en su idioma correspondiente. Vamos aquí a hacer un zoom. ¿Vale? Si os fijáis, nos está apareciendo con sus textos. ¿Vale? ¿Por qué no nos aparece aquí esto en su idioma? Pues porque no lo tenemos traducido. Dentro del sistema de Business Central podríamos cargar idiomas, ¿vale? Y no tenemos todos los idiomas traducidos, con lo cual esto no nos sale. Tener en cuenta que dentro de Business Central podemos diseñar nuestros documentos en el idioma en Word, con lo cual si los diseñáramos en Word podríamos hacer ese documento en el idioma que nos interesara en función del idioma del sistema, del cliente, pero también lo que nos estaría diciendo es que con esta funcionalidad nos estarían saliendo los textos en el idioma del cliente, que es de lo que se trata. No solamente se trata de hacer una oferta, si hacemos una oferta al cliente inglés, como el inglés sí que está cargado, veremos que, si le pongo aquí el inglés, si le ponemos lo mismo, seleccionamos los mismos documentos, o sea, los mismos objetos a vender o productos. Al imprimir, sí que nos aparece directamente en el idioma, en todos los aparece en el idioma porque sí que está cargado el idioma de inglés. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo no utilizara esta herramienta? Pues si yo no utilizara esta herramienta, lo que nos ocurriría es que si yo intento vender un producto que no he metido las traducciones, por ejemplo, el escritorio Atenas, pues a la hora de mostrarlo, lo que pasaría es que esa línea no está. Fijaros que ya de por sí esa línea no me la ha traducido. Las otras dos sí y esta no, que es lo que suele ocurrir cuando la gente, los usuarios empiezan a trabajar en la empresa con mucha ilusión, empiezan a meter todos los productos con todas las traducciones, pero al final nos lleva a que las facturas o los documentos no saliesen así. Una parte, unos productos nos saldrían en el idioma y otros nos saldrían en otro idioma. ¿Vale? Y para finalizar, veremos aquí también que si el idioma es de un ruso, que veis que tiene sus caracteres especiales,
al imprimir también nos están saliendo los caracteres especiales. Esto realmente a mí me ha sorprendido porque en otras épocas, cuando utilizábamos caracteres especiales, debíamos de cambiar la base de datos, etcétera, porque no lo reconocía. Y ahora ya vemos que directamente nos aparecen aquí nuestros caracteres especiales tanto en ruso como en el caso de tailandés, que no tengo aquí ninguno, pero creamos uno con el tailandés. Nos aparecería igual los caracteres de chino, ruso o tailandés. Dentro de los idiomas que tenemos disponibles, vamos a verlos aquí, os los voy a enseñar aquí. A ver si nos aparecen por aquí. Tenemos los idiomas que podemos, a los que podemos traducir. No recuerdo ahora dónde están los idiomas, pero nos aparecen más de 70 idiomas y en total 90 dialectos. Vale, pues esto es un poco lo que os quería enseñar. Dentro de lo que un resumen un poco de lo que hemos visto es pues la inteligencia artificial, los servicios cognitivos de Azure, que es lo que hemos estado viendo, que tenemos diferentes funcionalidades. Dentro de los servicios cognitivos, el procesamiento del lenguaje del traductor. Y dentro de los traductores, pues cómo utilizar el traductor en Postman, utilizarlo dentro de un sistema de gestión, es decir, llevarlo dentro de nuestra aplicación y una aplicación real de cómo utilizarlo en los sistemas de gestión de una empresa. ¿Vale? Pues lo dicho, muchas gracias por pues vuestra atención y si tenéis cualquier cosa, pues aquí tenéis mi LinkedIn, mi Twitter, donde podéis contactarme y poder preguntarme cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias por la Creo sesión. que he sido on time, ¿no? Ha sido on time, o sea, ha ido perfecto, o sea, en tiempos y bueno, yo creo que la verdad que en contenidos y todo ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, entonces, espero que sí, nada, porque creo que es tu primera vez, ¿no? Además. aquí sí, en el... ¿Roberto? Sí, ¿no? en el Netcore sí, he sido mi primera vez. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado la participación y bueno, esperamos tenerte en las próximas ediciones. Seguro, a ver si puede ser en presencial, que siempre es más... nos gusta Sí, más. sí. A ver si pronto